Esto es DJ Twins. Y es que tu país no te quiere conmigo. Seguro piensa que yo no quiero. Será porque te busca el canal. Dile que se quede tranquilo. A ti te gusta el reggaetón y también pasa la cabrón. Y cuando te lo metí, también mete el corazón. Dale, detrás de mí tengo una pala, pero como tú me iguales. Mira lo rica que te ves. Yo te maltrato solo si estás al revés. Lo cabrón que te quede se te echa en él. Tú te lo quitas todo, yo te lo voy a poner. Es que tú eres mi bebé. Amor de psiquiatría, esto es de loco. Me pusiste en el foco, pelo rizo, la baby es caviar y la poder risotto. Si tú quieres viajar por el mundo y ser mi copiloto, ven, pégate a mí, te pegaste en la loto. Explota la tarjeta, al fin que le puse tu cisco. Sé que me hackeo cuando activo todos los chicos. Me corre cuando chingamos y le fondo a poner mi disco. Después de terminar los polvos, vamos para la disco. Trae Don Julio reposado. ¿Qué? Hoy me siento con suerte y me toca tirar los dados. Mami, el polvo ya está confirmado. Si en la cama quieres guerra, sabes que soy el soldado. Si preguntan por lo nuestro, ya dice que es complicado. Chingamos y te despeluzo, te costeo el alisado. No me importa con quién estuviste en tus tiempos pasados. Obviamente eran los equivocados, baby, yo soy el que es. Todo este dinero para gastarlo junto, tú quieres el paté. Sí, pa' que brilles, mami, te lo endiamanté. Chingando me ganaste el primero, pero el segundo te lo empaté. Y es que tu padre no te quiere conmigo. Pienso que yo vivo con kilos, dicen que soy bandido. Dile que si en este mundo no te hace sentido. Y dile a tu madre que no la coja conmigo, que tenía frío y yo fui tu abrigo. Este regalo y yo estoy de testigo. No importa lo que digan pa' Miami conmigo, tú te vas. Buenas, amores, bienvenidos. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estamos? Ya decía yo que estaba escuchando esto muy bajito, tenía los cascos bajitos. ¿Cómo estamos, gente? Buenas a todos, ¿cómo estamos? Ya os estoy viendo que sois un montón, buenas a todos. Un besito enorme, ¿cómo nos levantamos hoy? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ya descansé, gente, descansé. A ver, obviamente estos días están siendo un palo enorme porque normalmente no hago tantas horas de stream, hago bastantes porque hago muchas horas de stream, pero no hago 10 horas de stream. Entonces obviamente ando cansada, pero estoy bien. Entonces, bueno, vamos a ver, nos queda media hora de extensible. ¡No! Horta, muchísimas gracias por ese pedazo de su... Pero es que no está contando. Bueno, yo le añado. Ah, ¿no? Sí que estaba contando. Ah, no estaba contando. ¿Y cómo le añado? Espérate. Un segundo, porque tengo que contarla. ¿Cómo estamos? Esperad un segundo. ¿Cómo le añado los 5? ¡No! Nereita, ¿cómo estás, reina? Muchas gracias por ese corazón. Un besito enorme, ¿cómo estás? Nada, pues no os ha contado, gente. No os ha contado. ¿Qué estaba diciendo? Ahora lo añado, tranquilos. Bueno, serán otras 10 horitas. Depende de vosotros, gente, depende de vosotros. A ver, estuvo muy guay. Le hice un mensaje, ¿cuál, reina? Sí, es verdad que... Oli, Cori, buenas. Yulexi, ¿cómo estás? Hola, demonia, que tengas un gran stream. Muchas gracias. DIG, lo que te había contestado, reina. Es que hay muchísimos mensajes nuevos y no he leído todo. Matu, muchas gracias por ese pedazo de su corazón. Un besito enorme, muchas gracias. Currando, pero aquí estamos hasta el último momento. Así me gusta, Lil. Muchas gracias por el apoyo. Matu, muchas gracias por ese pedazo de Prime corazón. Un besito enorme para ti. Muchas gracias. ¿Qué tal, Andrita? Pues muy bien, Ripper. Aquí estamos, tranquilita, la verdad. Joru, muchas gracias por ese pedazo de su corazón. Muchas gracias, corazón. 3 meses por adelantado, además. Muchas gracias. Ya habéis hecho que vuelva a subir el contador, así que de puta madre. Ya en el último momento añadiré los últimos 5 minutos que me quedo de una sub que no se añadieron. Pero bueno, muchas gracias. Estamos aquí. Nos queda una horita por ahora. Va a seguir sumando, sé que es más de una hora, pero bueno. Sí está sumando, sí, pero no sumó uno de las subs que hubo, porque no había iniciado yo el contador. Así que nada, aquí estamos. A ver, ayer acabé muerta, reventada, literalmente estaba muerta. O sea, es que ya estaba muerta. La gente en el stream me estaba diciendo, cierra porque estás muerta. Y efectivamente estaba muy cansada, pero bueno. ¿Me puedo hacer una foto? ¿Cómo?
Toca vigilar a los fieras. Ahí están mis moderadores grandes. Que os quiero un montón a todos. Muchas gracias por todo el apoyo, corazones. 44 minutos de cine, efectivamente. Tanto mods como chats. Ahí está mi Kevo precioso. Pues nada, aquí estamos un día más. Aquí para estar con vosotros. Se te ve agotado. No, estoy ya de puta madre, Estoy ya de puta madre. Alex, muchas gracias por esos vitazos. Y Kai también. Hola guapa, buenos días por acá y buenas tardes por allá. Buenas tardes, Alex. Muchas gracias. Y Kai también por esos pitazos. ¿De dónde eres? De Urense, Galicia, España. Buenas tardes, querida. Buenas ¿Lista tardes. para el capítulo de hoy? Sí. Ya que estamos todos listos para esas aventuras, ese contador subirá rápidamente. Cara sonriente. Sí, quería hablar un poquillo antes simplemente con vosotros porque me mola hacer una especie de just chatting. De hecho, no sé si cambié la modalidad de just chatting. Creo que sí. No la he cambiado. Vale, voy a poner GTA. Nada, quería hacer un poco de just chatting al principio del directo, como siempre, tío. Hablar un ratillo con vosotros. Ver cómo estáis, qué me contáis, qué pensáis de lo que está pasando con Corina. Quiero escucharos, quiero leeros. Lista para más roleo de civileo, guapo. Tenemos que vender toda la droga. Tenemos que vender toda la droga hoy, así que tenemos que darle caña a vender droga. Tenemos que venderlo todo. Por tu culpa tengo ahora la canción de Nebulosa en bucle. Me ha mandado muchos vídeos escuchando la canción y eso es muy guay, tío. Eso es muy guay, me hace mucha gracia. Dile a Cori que no conduzca 6 robos. No va a conducir. Día 3, espero que estés bien. ¿Qué tal el día? Muy bien, David, aquí estamos. Me encanta todo, muchas gracias. Morph, ¿cómo va ese vídeo? Morph, cuéntame. No hables más con Isidoro, gente. Please, tranquilidad con el tema Isidoro Corina. A ver, sí es verdad que ha habido un rol muy guay entre ambos personajes. Sé que os gusta mucho, sé que tenéis mucho cariño a los personajes. Pero porfa, es lo que os digo, aquí quiero desarrollar el rol de Corina, quiero desarrollar la historia de Corina. Si en el medio está Isidoro, está, no sé, quien esté, Jordi, madrileño, cualquier personaje, vamos a disfrutar de la historia de Corina, please. No insistamos tanto en el rol de Isidoro, porque lo que vais a hacer es que eso, es que pase que pues pasen cosas y pues ya no llevamos un rol igual. Le quemará mi mantado, normal. ¿Cómo? ¿Qué me has puesto por aquí? Buenas tardes, Andrea. ¿Cómo estás? Muy bien, Goku. ¿Tú qué tal? Estoy muy bien. Qué buena eres. Muchas gracias. Muchas gracias por ese pedazo de sub, Misael. Muchas gracias. Hola, Reina. Quería recomendarte un libro que a lo mejor es tu rollo. Se llama Quererse es de valientes, de Irene JD. No lo había escuchado. Son mitazos, Gremo. Vamos a hablar de cosas serias. ¿Qué contenido ilegal se puede pasar por la dark web de Discord? Lo que queráis. Es un chat para que habléis vosotros, chicos. Es un chat para que habléis. Yo voy a estar pendiente de los dos. Bueno, del Discord, que ya veis cómo ha cambiado. Que ahora está muy guay, está muy bonito, la verdad. O sea, me encanta cómo lo ha dejado Destru. Ha quedado súper bonito. Y los que ya estáis dentro lo sabéis. Tengo que cambiar. No sé si se ha cambiado ya la invitación de Discord. Ayer he imantado cerro por la gente pesada. Lo sé. Ha hecho un gran trabajo. Está muy guay, tío. Y los que sois sub, pues tenéis un canal especial para subs para hablar por ahí. ¿Cuál es tu autor favorito de libros? Pues es que hay muchos, corazón. Hay muchas escritoras muy buenas, hay muchos escritores muy buenos. Yo soy de romántica y hay varios, hay muchos. Muchas gracias, corazón. Gracias. Hola, Cori, saludos desde Bogotá, Colombia. Saludos desde España, corazón. No ha cambiado aún y yo he podido entrar al DC. ¿Cómo? Robert, muchas gracias por ese pedazo de sub. Ya lo han subido a 1 horita de nuevo. Muchas gracias, corazón. Robert, tremendo. Muchas gracias por ese sub, corazón. ¿Qué iba a decir? Hoy se pisa hospital. Esperemos que no, Máxima. Esperemos que no. Pero no sabemos. Saludos de Bolivia, saludos de España. Para el que quiera entrar al DC, muchas gracias por estar compartiendo el enlace. Tengo que modificar eso, chicos. Tengo que modificarlo. Muchas gracias, Nana. Me ha encantado verte rolear. Me dan mucha risa tus roles de robos. Muchas gracias. Sí, es verdad que hoy tenemos que vender toda la droga. No tenemos que hacer robos, sino que tenemos que vender toda la droga. Entonces, sé que es un rol más tal, porque voy a estar hablando mucho con vosotros y todo el rollo. Pero tenemos que venderla, tío. Es que tenemos todo el dinero invertido en droga. Todo el dinero. ¡Todo! Tenemos que entrar. Hoy subes al piso.
Ayer fue de locos y las risas no faltaron, ya ves, tío. O sea, ayer fue intenso. Sí es verdad que hubo un momento en el que hubo alguna cosilla que sí que me... Pero me gustó mucho, me reí mucho. En el sentido de que hubo un momento en el que me saturé un poco. Pero me gustó mucho el rol, ¿eh? Me gustó mucho el rol. Me gusta el rol de chill vendiendo droga. Sí, a ver, porque tenemos la tensión de que nos pueden pillar, pero a la vez estamos tranquilitos vendiendo, ¿sabes? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué no pasó ayer? Es la pregunta. ¿Qué no pasó ayer? ¿De qué es el contador? De que estoy en extensible. Ayer casi colapso. Es que ayer estaba cansada. A ver, es que fueron muchas horas de directo. Llevo varios días ya. O sea, lo que te digo, llevo haciendo directos largos durante estos días. Canjeé la racha de streams y no salió. Qué raro, Espi. El psicólogo chula. Solde, muchas gracias por este pedazo de subcorazón. Muchas gracias. ¿Cómo es ser escritora? Pues muy guay, corazón. Muy guay. O sea, en el sentido de que... No sé, es algo muy satisfactorio, la verdad. Vamos, capítulo de Corinita. Nos vamos con Corinita, efectivamente. Y luego con Iria. Si nos da el tiempo, claro. Y si no, cortaremos. Buenas, demonia. Buenas. ¿Cómo estamos? Te quiero, Corina. Yo también os quiero mucho. Guapa, muchas gracias. ¿Te gusta el terror? Me gustan las pelis de miedo, sí. Me gusta el terror. Me gusta tu voz, muchas gracias. Mi demonia favorita, jiji. Eres muy guapa, corazón. Muchas gracias. Chat, buenas, demonia. Buenas. ¿Dónde nos quedamos? En garaje rojo de una, ¿no? Yo creo que de una nos habíamos quedado en garaje rojo. Oye, mamá, vamos a laburar mucho hoy. Efectivamente, corazón, vamos a laburar mucho hoy. Tenemos que trabajar. ¿Que si no? ¿Qué hacemos, tío? No tenemos un duro. Lo tenemos todo, listo. Sé que lo conseguiré. Hola Jordi, buenos días. Hola, ¿Cómo buen día, estás? ¿cómo se encuentra usted? Pues muy bien, aquí que voy a ponerme a trabajar. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? Jordi, no te escucho. No te escucho. Jordi. No te escucho. Hola. Ahora, ¿Me escuchas? dime. Mejor de la semana. Gracias. Voy a quedar Tomando una voy a frase quedar célebre. con Rogelio No puede dentro de ser. 10 minutos. Ya ¿Me quieres está. venir? Feliz de verte. Para tema de droga. Porque es que ha habido un problema muy grande ¿Con conmigo. qué? Y no ¿Contigo quiero por juntarme qué? más con él. ¿Contigo un porque ha habido un problema. gran problema? No, con él, porque ahora te cuento cara a cara, porque tema. Vale, estoy en garaje rojo. Estoy aquí también. Ah, bueno, ¿Estás? vente. Estoy aquí. Ah, vale. ¿Y eso? ¿Ahora eres motero? Cuéntame, ¿qué ha pasado? No, es que le he robado. ¿Le has robado? Le comento. Ayer por la carísima, mientras yo estaba, no sé, lo que hacemos siempre, vender ahí en el paseo marítimo, me vienen unos tíos, me secuestran. Y la verdad que ya no me acuerdo lo que me pasó, pero acabé en el hospital, ¿vale? Y me dijo el doctor que tenía heridas de bala y me quedó cicatriz y todo eso. Vale. Yo, la verdad, con madrileño me están diciendo cosas que están traicionando, ¿vale? El Joao, ¿Qué? que es uno que me llevo, me está diciendo que le está traicionando, ¿vale? Que le está ¿Quién? quitando ¿A los quién? el madrileño le está quitando clientes a Joao, ¿vale? Y como que le está traicionando y ahora me ha dicho Joao que quiere otro contacto de droga. ¿Por qué? Porque le está traicionando. Y a mí, entre los problemas que vosotros tenéis y todo, yo creo que hay que buscarse otro hombre que nos venda. A ver, yo Aparte voy que a quien tenemos me algo venda, ¿eh? No estoy a uno solo. Yo le compro a quien quiero, ¿sabes? En el sentido de yo no tengo compromiso con nadie para absolutamente nada. Y Vale. tú deberías tener lo mismo. Y dejarlo claro desde un principio. Porque yo lo he dejado más Vale. que claro desde un principio con todos mis vendedores. Vale, porque no sé, me da cosilla un madrileño, ¿eh? ¿Por El qué? Mesías, pues no, me están diciendo de que está traicionando, de que le están quitando clientes aquí a un amigo mío y pues la verdad que me preocupa. Pero el Rogelio dices que le están quitando clientes. No, a ver. Al Joao, el pero es que no sé Joao- quién es Joao. Vale, pues uno. Y pues el Joao, al parecer me ha dicho a mí que le está quitando clientes a él y a su amigo, ¿vale? Y pues, entre de que me dijo que estaba harto el tema de Corina y su puta madre y que... Ah, sí, ayer me dijo que solamente me quería a mí como negocio. Que ni llamadas ni hostias.
No entiendo. ¿vale? Que se quiere alejar de las personas más cercanas de Kurina, me dijo. Me- Eso no te lo he dicho Hace cuando bien, le... hace bien. Pues eso. Aquí estamos. Entonces nada, tú cómprale a quien quieras y sé libre de hacer lo que quiera, Jordi. O sea, tú no Vale. estás en una banda, tú estás libre. Si estuvieras con Sí. compromiso de estar con alguien, te lo compro. Pero es que tú estás libre, o sea, yo soy libre. Yo estoy vendiendo hoy contigo como mañana puedo vender sola, como pasado puedo vender con mi madre. En lo que te refiero es, sé libre de ser tú y de tener lo que tú quieras. A menos que te quieras Sí. montar algo serio, tú no tienes compromiso con nadie. O sea, es que no tienes Que compromiso haga- con nadie. Que haga lo que me salga de los huevillos, ¿no? Efectivamente, en el sentido de... bueno, primero que voy a tener que hablar con Madrid. Sí, así. Sí. Voy a Porque tener que tienes hablar, con ese hombre. voy a tener que hablar con Madrileña porque ya esta situación está llegando a un límite que no puede llegar. Y Sí. nada, tío, que no, o sea, que tú eres libre de hacer lo que te salga del coño, todo esto literalmente. Lo que te he dicho en confianza, no le digas Sí, nada. no te preocupes, no te preocupes. Pero es lo que te digo, sé libre de hacer lo que te salga de la punta de los cojones, honestamente. O sea, Vale. tú no le debes nada a nadie, Jordi, no seas tonto. Vale. Que al igual que hoy estás conmigo, mañana puedes estar con tu prima y pasado puedes estar solo, en el No, sentido no de... tengo prima. Sí. Bueno, me entiendes a lo que me refiero. Y eso, tío, o sea, puedes hacer lo que te salga de los cojones, no estás con nadie y no le debes nada a nadie. No seas tonto. Vale. Espera. ¿Qué es lo que vas a hacer? Uy. Ya. Es que tenía ahí un carné mío, pero que se estaba caducado y lo quiero tirar. Ah, vale. ¿Sabes? Otra cosa. Dime. ¿Dónde se vendían las cosas de la casa? Que no me acuerdo. ¿Pero por qué has robado casas? No, pero tengo idea de hacerlo. Bueno, pues cuando lo hagas me dices y ya está. Vale. Listo, ¿Y venga. usted qué quiere hacer? ¿Coche? No, quiero vender droga. ¿Me ayudas a buscar una moto, please? Uy, Vale. me bajé sin Uy, querer. va. Vamos. Buenas, Andrea, buenas. ¿Has llamado a ¿Qué Juan tal? Chamo? A ver si está... No lo he llamado. Buenos días, chat. Buenos días, Sasuke. Lo he visto. Jordi está chiquito Vale, ya. pues, ¿Qué? vamos a lo uno. Sí. Normalmente ahí. Uy, Epa. ay, Hostia. que estoy dura. Cosas del momento. Sí. Gracias, chulo. Suerte. ¿Cuánta droga tienes? Mucha. Sí, la verdad. Vale. Una cosa. Me voy a ir seguramente ahora por lo de Rogelio. ¿Te vas a venir o te vas a drogar? Me voy a vender droga. Vale, listo. Chao. Sí. Una mujer vestida completamente de blanco está robando una Akuma. Acudan rápido. ¿Por qué? ¿Por qué no me va? No entiendo. Ahora. Será poquito hoy. Voy a estar en lo del extensible corazones. Vale. Nos vamos. Una pedazo de Akuma, tío. Nada más entrar. Es que así me gusta, tío. Así sí que se es feliz, bro. Sí que se es feliz de esta forma. ¿Esta es la felicidad? ¿Esta es la felicidad, gente? ¿Encontrar una Akuma nada más dentro? ¿Esta es la felicidad? Que de la que tanto hablan llamada suerte que no conozco. ¿Esta es la suerte de la que tanto hablan y no conozco? Me da que sí, ¿eh? ¿Cuánta cárcel cae hoy? Espero que nada, la verdad. Vamos a ponerlos la de vender por la playa. Cambiar atuendo. Playa. ¿Dónde está? Hola, ¿cómo estás, chica demonio? Aquí estamos, muy bien, corazón. ¿Tú qué tal? Este es el que con el que puedo vender por las zapatillas. Si me voy, sería muy guay. ¿Te quitaron las multas? Creo que no. No me la han quitado. Voy a tener que hablar con... Voy a tener que buscar a Gustavo para que me las quite. Con Isidoro no estoy hablando. Mi pregunta es cómo busco a Gustavo si no tengo el número de teléfono.
Sí, le estamos hablando a usted, no se haga la loca. No se haga la loca, dice. Yo voy sin máscara, bro. Me maté. Ay, me maté. Me maté. Ay. ¡Ah! ¿Qué hace? Que no escucha la sirena, ¿cierto? No escucha ¿Qué la hace? sirena, ¿verdad? ¿Estoy hablando en chino o qué hace? ¿Qué hace? Estoy supervisando. Súbrame, compañera, buen trabajo. Equipo muestre al rescate. Buen trabajo. Sí, que nos come este cagas. Equipo Wesley nunca falla. Fotito. Jodito. Ahí está. Eso es, good service. Y de la Vamos a ir de 37, paseo, a ¿vale? hablar unas cosas. Sí, voy a pedirlo. Me parece bien. Hago el informe. Es que se me había salido el ratón. Se me había salido el ratón y no pude girar. Qué poquísimo ha durado aquella cosa llamada felicidad, jajajajajaja. Menos mal que no llevo droga encima, también te digo, ¿eh? F a la buena suerte. Ya. En tiempo récord. Listo. ¿Se encuentra bien? Sí, sí, gente, estoy bien. Pues ya metieron un buen trompazo. ¿Quiere que le llevemos al hospital? Me lo No te tomaré como preocupes, no te preocupes, estoy bien. ¿Y por qué Infórmale habla de con- los derechitos. Sí, Ah, sí. sí, los derechos, de acuerdo. Necesito que me escuche atentamente, es importante. Ya lo estoy escuchando. Hable, por favor. ¿Qué le pasa? Pues porque yo no sé por qué me han parado. Que no, No sé- pero vamos a ver, señorita. Sí. Te hemos dado las luces, vas a Pues no lo he enmascarada, te escuchado. hemos dado una huida. No lo he Bueno, escuchado pues y no es estaba el problema. enmascarada. ¿Y el megáfono tampoco lo escucharon? No. Bueno, teóricamente no le hemos parado Ya la nosotros, veo, Diego. técnicamente le ha parado un muro. Ya, por eso. Por eso me hace tan poca gracia. Por Ay, eso Tito, me a hace mí tan poca tampoco me gustaría, pero bueno. Bueno, voy a... No me líe, no me haga la envolvente. Hable, hable, hable. ¿Qué quiere que diga? Pues no ibas a leerme los derechos. Ah, sí, cierto. Entonces. Tiene derecho a guardar silencio, vigila lo que diga, porque todo lo que diga puede ser usado en su contra. Tiene derecho a ser informada de los delitos que se le atribuyen. Tiene derecho a comer y beber si lo necesita, así como asistencia médica si lo requiere. Tiene derecho a un abogado privado siempre y cuando la retención sea flagrante delito. Tiene derecho también a una llamada de no más de 1 minuto delante de un funcionario de policía con el altavoz. He entendido todos mis derechos. ¿Usted no le aburre leer los derechos tantas veces al día? Así como pregunta. No los leo, los digo de carrerilla. Ya, ya, ya. Me los imagino. Pero digo decirlos, decirlos. Leerlos Sí, en el sentido de decirlos. Murro, digo mucho. Ya. De hecho, ahora lo rapearé. Estoy Vale, cansado. rapéalo. Venga. Mm, He entendido los derechos. Podemos ir entrando. No se preocupe para avanzar el proceso, digo. Vale. Rapee, rapee. Te voy a decir con la improvisación. Tiene derecho a que se le informe de la detención. Policía y Kylie Johnson, los mejores de la patrullación. Ah, la pared, ¿vale? Y yo lo siento si te No has tengo estampado. nada, ¿qué voy a Solo tener si no tengo nosotros nada? Te hemos pillado. Porque tu moto te has estampado. Si Sí. quieres, habla con tu abogado. Ya. Royce, muchísimas gracias por esos pedazos Es como 5 fuck. subs. Yo Un no puedo besito aguantar enorme. mucho tiempo. Vámonos. No, yo tampoco puedo aguantar mucho tiempo aquí. No se preocupe. No se preocupe que no puedo aguantar mucho aquí. Yo tampoco. Oiga, si ha tenido un mal día, no lo pague con nosotros. Solo hacemos nuestro trabajo. Me acabo de despertar. ¡Ah! ¡Señorita! Ya sé quién es usted. ¿Qué tal le va el romance? La vida. Ah, coño. No mejoras. Sí. Va bien. No mejoras. Sí, ¿Eres musa. Corina? Sí, soy yo. Ahora entiendo por qué estás así. Si es Qué que... desastre. Qué desastre. Ven, ¿Qué hago? ¿Qué hago? vente por aquí, vamos. Bye. Bueno, directamente, cámbiate, porque ya te conocemos. ¿Me cambio para qué? Pero si no he hecho nada. ¿Cómo que no has hecho nada? ¿Huir de la Iba a ser justicia? una ¿Te moto- parece? Pero huida de la justicia porque no los había escuchado. La Mala moto suerte, era Corina. tuya, Corina. Mala suerte. De verdad, de verdad. Mira, Corina, nunca espero nada de ti y aún así me decepcionas. Ya lo sé, decepciona a Corina, mucha que gente te voy a al día, actualizar musa, no la te foto. preocupes. Procésala tú, Kylie, yo no me quiero meter.
Vente, ven. Ay, decepciono a demasiada gente en mi día a día. No te preocupes que no es una novedad para mí. Pues haz un cambio. Perfecto. ¿Qué quieres que te diga? Soy así, musa, nací así. Y así seguiré y nunca me... Sí, efectivamente. Quítate las gafas y ponte ahí, te voy a hacer un fotón. Pero me he cambiado la ropa, reina. No, quítate las gafas, ya Pero luego está, no llega el pasa nada. intendente, la cago una vez y soy el alumno eterno. Cristian, muchas gracias por ese pedazo de subcorazón. Un besito enorme para ti, muchas gracias. ¡Oh, fotón! Me fui un Venga. momento a la Gracias. cocina y vuelvo y ya Vamos. se empapelaron. Vamos. Vaya lunesito. Empezamos bien el lunes. Pacharito, pues. Listo, pues por mi parte, si el compañero está de acuerdo, se puede retirar. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Estará por aquí el...? ¿Por qué me he cambiado la ropa? Me tengo que cambiar la ropa otra vez. El comisario... No sé qué es, pero el señor Gustavo. Actualmente no está. Vale, listo. Ok. Dígale que Corina tiene que hablar con él, porfa. Si lo ve. Gracias. Sí, lo veo, claro, porque yo Sí. me voy en breves. Bueno, sí, sí. ¿Te tenemos que hacer favores encima? Lo- Musa. Me ha decepcionado, Corina. No me esperaba sobre ti. Yo queriendo ayudarte, informándome de... No te da. ¡Ah! ¿Qué Kylie te me ha pasa? pegado. ¡Que no le he tocado! Corina. No le he Te van a tocado. tocar. No le he tocado. No, No le he no te rozado. Sí, no Además, te ¿cómo me has visto si estabas delante? Porque tengo- ¿Tienes ojos en el culo? ¿Tienes ojos en el culo, Musa? Sí, sí, tengo uno. ¿Tú no tienes? No tengo ojos en el culo, la verdad, hasta ahora. Tengo cámaras. Y está grabado La como me policía has pegado, debería así estar que... agradecida con Corina por darles trabajo, jajaja. ¿Cómo que $5.000? Uy, ¿Cómo que $5.000? Es que han subido todas las multas. ¿Pero qué? Pero vamos a ver, o sea, ¿cómo voy a pagar $5.000 por una huida de la justicia que ni siquiera me había enterado de que era huida de la justicia? Han subido todas las multas. No es nuestra culpa, Corina, lo siento. Y Corina, y no te hemos puesto robo de vehículo. La moto estaba denunciada. Lo ¿Qué siento, dices? Corina. No haber huido, haberte parado. ¡Pero que no te había Corina, escuchado! Por favor, no me grites que me pongo muy nerviosa. Corina, yo no me creo tus mentiras. Yo Vale. tampoco me las creo. Adiós. Miéntele a otro. ¿Cómo os subieron las multas? $5.000 huida de la justicia. ¿Y cuánto es un robo en Badulaque? Pero vamos a ver, o sea... 5K. O sea, pero la gente se va a ir, vamos. Va a ir, yo me voy a ir, pero ya sabes cómo me voy a ir, ¿no? O sea, me voy a ir literalmente en menos de 0, a... Corina, me has decepcionado mucho. Tú sí que me has decepcionado. Me estás- No quiero volver a verte de Me has decepcionado. Dímelo a la cara y no huyas. Estás huyendo de la poli otra vez. Me has decepcionado, Musa. Me has puesto $5.000 de multa. ¡5.000! ¡5K! ¿Sabes lo que es eso? No vuelvas a gritarme. Ha sido Te una voy a puta gritar más veces porque son $5.000. ¿Tú sabes cuánto dinero idea. tengo? Repítelo, si te atreves. ¿Qué te han puesto? Repítelo. $5.000 por huir de la justicia cuando no había escuchado al puto patrulla. ¡5.000! ¡5.000! Es que... ¡Hijo de... Vale ya, no quejarse. Hombre, y no te hemos puesto... ¡Ay, ay, ay! no, che, ven aquí. ¿Yo por qué? Aquí. Si él me ha pegado primero, un policía me agrede, le agredo yo de vuelta. Me da Ay, igual, me ay. voy. No, eso va. Déjeme en paz. No, que... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mi compañero, que ha pegado a mi compañero. Pero vamos a ver, que me ha pegado tu compañero primero. Vale, relájese. No me relajo. No me relajo. Deja que se vaya, no pasa nada. La perdono. Porque soy buena.
Voy a respirar, voy a respirar. Voy a respirar, porque como no respire... Si no recuerdo mal, un Badu son 2500. Tu Ya, mejor ya. opción es un CK, jajajajaja. Voy a respirar, porque como no respire, me va a explotar la vena de la frente. Jajaja, pero ¿qué ha pasado? Me va a explotar la vena de la frente. Yo sabía que sería un día interesante, pero hemos arrancado demasiado arriba. Espero que bajemos intensidad. Ya te tiembla el ojo, corazón. Efectivamente, 5K por huida de la justicia. 5K. Pero que ¿cuánto te sacas con Madula? Que te sacas 5000 de mierda. Exigió reunión. No, escúchame, es que si no, no me va a salir rentable seguir delinquiendo. Si no empiezo a hacer pasta rápido, no me va a salir rentable. Porque, o sea, me voy a ir de perpetua. O sea, me voy a ir de perpetua con 2 multas más. Me voy de perpetua. Con lo que han subido las multas, qué locura, 5K. Huida de la justicia. ¿Qué hay aquí? Pero que está Sácame de aquí, trabajando. vamos a fugarnos. Es no, literalmente lo que has visto. Fue brusco. ¿Qué ha pasado? No se normaliza Isidoro. pedirle adiós a mis Isidoro. oídos. Voy contigo, Isidoro. ¿Esto qué es? No, ¿Qué ha se le pasado? pedido matrimonio. Esto, Le acaba de pedir esto es mejor que matrimonio. Netflix. ¿Quién a quién? ¿Quién le ha pedido matrimonio a quién? Isidoro a la chorra ¿Cuántos esa. años de diferencia tendrán? Pues 40 por lo menos. Escucha, No lo sé. respeta a la sugar mami, chorro. Por lo menos, ¡Mizuki! ¿Por qué hacéis todo aquí mirando? Nada, nada. Que se me ha escapado mi marido, ¿eh? Se te ha escapado, ¿eh? ¡Corre por él y por tus sueños! Otra más que cae. Ya, ya lo sé. Vamos a sacar. Escúchame, no le arruines Lo la... que hace el ¿Sabes dinero. que he aprendido a no arruinarle la felicidad a una abuelita feliz? ¿Sabes? Es muy triste arruinarle la felicidad a una abuelita. Pepito, muchas gracias por ese pedazo de plan, corazón. Chucha. ¿Y qué acontece por aquí? Pues nada, yo he venido aquí, pues bueno, y me he encontrado esto. Ya. ¿Tú qué te cuentas, chorra? Que nunca estás. Vamos al otro Pues... lado de la acera, ¿no? Pues nada, la verdad, no cuento nada. ¿Y qué haces en tu día a día? Nada. No, la verdad, estoy tranquilita. Dígame, joven. Manda todo. ¿Qué tal va todo? A mí no me ha... ¿Y tú qué tal? Hola, hola. Hola, hola. Bien, me imagino, no sé. Ahora Eh, mismo estoy en el dólar. En el dólar, ¿por qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo? Porque estoy en el dólar. Así me gusta, hombre. Ya me tocaba, neno, ya me tocaba. Ya, a mí todavía no me toca, ¿eh? De hecho, espérate, déjame ingresar 20.000 pavos. No entendí nada, compadre. Nada, que había escuchado un pajarillo, seré yo. Había un pájaro por ahí silbando. Está ¿Qué mayor digo? ya, chavales, se va a entender. ¿Qué tal va? Todo bien, todo bien. Todo bien, dale. Ah, pues entonces habéis ido al gimnasio ahora, ¿no? Que habéis dicho que estábamos corriendo todos. ¿Puede ser? ¿Qué? ¿Habéis ido al gimnasio vosotros dos? Un momento. No. Yo no Y he habéis ido. dicho, hostia, todo el mundo está corriendo aún. Sí, os habéis ido. Os habéis peleado en el ring, ¿no? Sí, sí. Tengo que descubrirlo, dice Ainhoa, corazón. Ya. Bueno, pues nada, la vida bien, ¿no? Y tal. Sí, todo tranquilo. ¿Qué escuchas por los auriculares, tú? Ya llegué. Lo tengo ahí para el móvil, por si me llaman. Pero ahora mismo no escucha. Ah, pero no escuchas nada ahora mismo. No, ahora mismo no. Ponte uno solo. Nada. Es que pierde el flow. Blau. Cantini. Depúralo. Depurar el flow, ¿no? Que anda en flow. No, si él dice ¿Cómo habéis sido lo más? Ven aquí un segundo, chorra. ¿Yo? Yo no veo ahí negro, ni veo amarillo con amarillo. No, si es negro, es negro. ¿Qué pasa? No es muy fuerte. No lo hago. ¿A ti te interesan figuritas? Sí, ¿por qué? ¿Te interesan? A ver, tampoco es que yo ande metida en ello, pero sí me interesa. ¿Por qué? Te dejo 60 la unidad.
Te llamo cuando tenga dinero, ¿vale? Porque no tengo dinero ahora mismo. O sea, honestamente no tengo dinero. ¿Vale? Listo. Venga, listo. Sin prisa. Perfecto. Gracias. Chao, chao. Ay. Algo iba a hacer yo, tío. Algo iba a hacer yo. Poli inútil. A ver, ¿qué es esto? Abuso de poder. Mi compañero estaba tratando como un perro sin hacer nada. Bueno, estas fotos no las veo, la verdad. Figuritas, sí, tienen cocaína las figuritas. Me las vendes súper baratas vendiéndomelas a 60, la verdad. Me las vendes súper baratas. Es que va a haber reinicio, tío. Va a haber reinicio. Vamos a terminar como Anselma, ya ves. Hola, chula. Hola, bomboncito. ¿Cómo estás? Tú combinas espectacularmente bien, creo. Me alegro. Yo también. ¿Cómo te va la vida de novia? Eso. ¿Qué decís? ¿Cómo te va la vida de novia? Que no dice quién es, ¿eh? No dice quién es. Yo no estoy con nadie, chicas. Sí, sí. Sí, sí. Esa carita de mentirosa. Pues no sé, me han hackeado. Qué mentirosa. Pues mira, el que han hackeado está allí pidiendo matrimonio, ¿eh? ¿Quién? Ah, sí, el Isidoro acaba de pedirle matrimonio a una vieja. Vale, ven. Voy. No puede decirlo, no puede. A ver qué lía, ¿Dónde estás? Pero que... ¡Para! ¡Hijo de puta! ¡Es un hijo de puta, Isidoro! ¿Por qué es Mira, una puta ahora? Señora, le voy a decir una cosa, señora. Que sepa que entonces, ese señor lo importante... me ha pedido matrimonio a mí ayer, que lo sepa. Y a mí el otro día. Pasa de jovencitas a maduritas. ¿Pero qué Y a estás mí también. diciendo? Lo importante es, ¿hay alcohol gratis en la boda? Pasó de jovencitas a maduritas, ¿eh? ¿Cuántos años tiene usted, señora? No te he llamado vieja. No te he llamado vieja y no me intentes pegar. Perdón, Corina. Teresita, nos quieren separar. ¿Dónde te has metido, Isidoro? ¿Dónde te has metido? ¿Cómo te llamas? Teresa, la Tere. Teresa, un placer. Soy Corina. Corina, vete por ahí a todas Vete a la mierda tú, pedazo de Háblale imbécil. bien a Corina. Dios mío, de mi vida, Dios mío, ¿dónde me he Pedazo de metido yo? imbécil es lo que eres. Si es que tú eres peor. ¡Uy! Me pones de los nervios. No le pegas a mi hombre, ¿eh? Que le pego a tu hombre. ¿Qué hombre? El hombre que está con todas. Teresita, abre los ojos. Abre los ojos, Lo Teresita. tengo muy abierto, niña, pero que no Ya. sé. ¿Sabes qué sucede, Teresita? Que esta es Cardo y está enamorada de mí. Y lo que no Dios sabe es que... mío. Perdón, Teresita, no te quería pegar a ti, le quería pegar a él. Pero, ay, Dios mío. Bueno. Pedazo de imbécil. No sé Mátala, Ni me mátala. hables. A la carcamal. Dale, puñetazo en la cara. Teresa, no caigas en su mentira. Teresa, ¿eh? No os peguéis, no os Tengo un peguéis. bobo llamándome vieja. Otra que me acaba de pegar un A puñetazo. ti está el Mi marido me carcamal, está a ti poniendo los está. cuernos con otra. Señorita. ¿Qué está pasando? Te están poniendo los cuernos. Bueno, tú me acabas de decir que mi marido ayer estaba... Marido, marido. ¿Pero te has casado ya? Que quiero que... Se la lleva la vieja. Ay, de verdad. Y se venía reinicio también. Ay, Dios mío. La Teresita. No sé quién es Teresita. Secuestra de vieja, pero eso es una ped, en plan... Es la primera ped que veo en el server, la verdad. Siempre es la ped que veo. Todas mienten. Cada día que pasa es peor, se van Isidoro. Es Beijing. Pero... No sabía que era Beijing. No sabía que era Beijing, la verdad. No sabía que era Beijing. Ya sé quién es Beijing, pero no sabía que era ella la que lo estaba roleando. Hoy apenas te conozco, pues bienvenida, corazón. Es la primera pet que veo en el servidor, la verdad. Bebe aguante, André. ¡Ay, tengo café! Y no lo sabía. Tengo café. Hoy comienza la novela. ¿Qué va? Ya se enfrió, ¿qué va? Si está caliente, tío, está caliente. Anda con mi abuela. Tirando en la caña a la Teresa, me mata. Ya se va a acabar el extensible. En 54 minutos se termina, gente. Empecé a ver desde el CK de Zoe. Pues bienvenido, corazón.
Bienvenido, bienvenido. Gracias por hablar en el chat. Con Isidoro, mi casita. ¿Terminas directo? Sí, en una horita, que es cuando termina el extensible, sí. ¿Descansaste bien? Sí, sí, sí. Me hace mucha gracia que rolee de abuelita. Muchas gracias, Guapa, Jan. que eres guapa, ¿Cómo estás, André? Presento Muy el día de hoy. bien. Popnemo. Ha empezado intenso el día, la verdad. Tengo que decirlo, robé una moto y en lo que robé la moto, lo que me estaba yendo, me empezaron a perseguir la policía y me acaban de poner una multa de $5.000, pero bueno, ahí vamos. Ay, creo que soy la primera que entro, en verdad. Isidoro buscando herencia, sí, yo creo que sí, ¿eh? Está buena la novela, weón. 5K por huida de la justicia, tío. O sea, y es lo que te digo, le estaba roleando que no los había escuchado, pero 5K por huida de la justicia es muchísimo, muchísimo. Y que me caí, en plan, no hubo fair play de seguir, pero bueno. Gente, chill, veremos qué pasa, no se preocupen. Te sale ya ves, tío. Un montón de... Es muchísima, pero muchísima. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, corazón? Es demasiado dinero, desde mi punto de vista. Pero bueno, es lo que ha cambiado en el server y ya está. Knifely, muchas gracias por esa pedazo de su corazón. Un besito enorme, muchas gracias. No, pero o sea, voy a tener que llamar a Musa y mi... Hola, ¿todo bien? ¿Y tú? Muy bien, ¿cómo te llamas? Me alegro, yo Corina. ¿Tú? Yo me llamo Pancho Correa. Pancho Correa. Pues un placer, soy Corina. Pancho Correa. Ah, sí, ya te conozco, Pancho. Sí sé quién Sí, eres. me suenas, pero no sé de qué. Pues no lo sé. ¡Olivia! ¡Pancho! ¿De qué puede ser, ¿Qué Corina? decía Me yo? suenas mazo, te lo juro. Pues de que nos hemos visto en Garaje Central un par de veces, seguramente. Pues puede ser, la verdad. Ah, tu PJ, muchas gracias. ¿No? ¿Cómo te ha parecido el rol de los polis? Bueno, bien. ¿Qué? Sí. Pues nada, chicos. ¿Y vosotros qué tal? ¿Qué vais a hacer? Contadme así un poquito... Buenas, no sé Pancho. quién eres, pero Dime, buenas. Oli. Que no contestes los mensajes está feo, ¿eh? ¿Cuándo me has escrito? Saludos. Me parece feísimo. Ahora, sí, te lo juro, no, Feísimo, lo me acabo de parece. leer ahora, te lo juro. Te lo juro, te lo juro por Dios. Mira, si lo tengo aquí en la pantalla de inicio del puto móvil. Joder. Saludos. Hola, ¿qué tal? Olivia. Pues nada, chicos. La verdad es que tal. ¡Uy! ¡Qué grande! Te falta pelo, ¡Qué grande! ¡Qué macho! Lo esperan al acero este. Sí. ¿Hablaste con Isidoro o no? Muchas gracias por ese pedazo de su screen. Vale. Sí, bueno, la verdad es que yo también estoy así contento. Me alegro entonces Sí. de que estés contento. Muchísimas gracias, Corina, de verdad. Es Que- súper agradable. Muchas gracias por esos pitazos. Buen pelo, señorita. Muchas gracias. Lo cambio. A veces. Claro, muchas gracias por esa sub. Y Buen esos color, 500 difícil de pitazos, mantener. Flor. Muchísimas gracias. Sí, tengo bastante... Se me complica a veces, pero lo arreglo normalmente. Sí, ¿sabes? Sí. Hola, Sí, me sí. agrada La verdad tu es que está personaje. guay, Tu peinado Gracias. está así un poquito guay y tal, ¿sabes? Vale. Espera. Así que nada, la verdad es que lo ñiñi. A ver, sí, vale. ¿Mejor? Ahí, perfecto, A increíble. ñiñi. No, a ñiñi no, ñiñi. Ah, vale. Es que me tiene la gente ¿Qué has hasta dicho a los ñiñi? Has cojones. dicho a ñiñi ahora. No, es ñiñi. Ah, vale, ñiñi. Es que claro, me lo habéis pegado vosotros, me habéis pegado vosotros en la ñiñi, pero es que no es a ¿Qué? ñiñi, es ñiñi. Pero es tú el que me acaba de cantar ñiñi. Por eso Pues estoy porque cantando a me lo habéis pegado ñiñi. ya todos, estoy harto ya. Pero yo te lo he cantado porque lo has cantado tú, si no yo no lo cantaba. Vale, pues ñiñi, es ñiñi. ¿Vale? Los ñañaros. Pero gritado, ¿no? Pero Claro. ¿por qué ñiñi? Ñiñi, mira, vente para acá, te lo voy a contar, te voy a contar una historia. A ver, Te cuéntame. voy a contar una historia, ¿vale? Cuéntame Mira, una historia, a ver. Un día fuimos a comisaría, ¿vale? Y mi primo y yo tenemos la coña de los ñañaros. ¿De qué has comido Ñañaros. hoy? Ñañaros. ¿Sabes, ¿Ñañaros? no? Lo típico. O, ¿sabes? Lo típico. ¿Por qué ¿no? ¿Qué has ñañaros? comido A hoy? ver. Ñañaros. Ñañaros, Vale. pues yo qué sé, pues por la cara. Vale. ¿Qué pasa? Que un día salió lo de ñañaros y a raíz de ahí salió. Hola, uy, qué guapa. Hola, Yuli Bombón. Hola, ¿Qué pasa? Yuli, corazón. ¿Por qué te has pegado, Corina? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Te estábamos viendo pegarte. eso? Ah, con Isidoro, sí, por imbécil. Continúa contándome la historia de los ñañaros. Perdón. Nada, eso, que vino la coña de los ñañaros
Y nada, y luego a raíz de ahí, ñiñi, ñeñe, ñuñu y su puta madre, ¿sabes? Sí. Y nada, pues eso. Y empezaste Salió con de ñiñi ñi, y salió esto. ñi. Así, pero esto, hay que hacer este Pero gesto. que si entonces no es se puede hacer añiñi, nada. añiñi. No, no es solo añiñi, no es añiñi, no es añiñi, Vale. no es añiñi. Es ñiñi, Vale. Ok. ¿vale? Añiñi, vale. Ñiñi, ñiñi, ¿vale? Eso que es un sonido de... Espera, chavales, ¿alguno está por ahí? Invítame, ¿Qué es esto? No, eso no, mini Mari, que no, es a Gigi, la madre que la parió, la otra. Añiñi. No, ¿Hola? ese sí, ¿no? Ay, yo no puedo puta con radio. esto, no puedo. Pues ¿Ves? eso somos los LL. ñiñi. ¿Cómo es el L dance, Y bro? nada, No sé eso, cuál es. ñañaros. Los ¿Vale? ñañaros y los añiñis, vale. No, añiñi no. Es que suena Ñañaros. mejor, suena mejor. Que no, Añiñi, añiñis no. añiñi, No, añiñi. no. Añiñi no. T barra EL, ¿no? Ñañaros. Añiñi. Ay, no, te sale mal porque es así. no Ah, tienes vale. que mover las patas. Ok, no muevo las patas. Ok, entonces solo es. Es. Añiñi. Claro, ahí está. Vale, listo. Venga. No puedo con esto, no puedo. Es que si no. Me tumbaron los lentes. No, pienso que voy a estar mirando porno por los gritos. Bueno, ¡No! ¡No! Todo bien, mucho tiempo. ¡No! Tengo aquí un panita que vino de Dominicana. ¡No! Sí, él. Dale, hermanita. No. Dale, Sarina. Este. Ey. No estamos aquí. Hola, Mursa. Soy Corina. ¿Qué necesitas? Ya lo sé, te tengo guardado. ¿Qué Una quieres? pregunta. ¿Podrías confirmarme una cosilla? Que es que el otro día me dijeron que me tenían que quitar unas multas, pero no sé si me engañaron. Entonces no sé si me lo apuntaron o no me lo apuntaron, ¿sabes? Necesito que por favor me digas si hay 2 multas que me tienen que quitar. No sé si podrías verificarme tú eso. Vale, ¿sabes qué multas son? ¿Sobre qué? Son del ¿El 10, porte? son del 10, son de 4.500 y de 2.000. No la de 5.000 que me has puesto tú, pero sí. No te la he puesto yo, ha sido mi compañera. Bueno, pues tu compañera se ha Hable. pasado 4 pueblos. Soy consciente, ahora hablaré con ella a ver si Vale, podemos hacer a ver si algo, me la ¿vale? puedes reducir, porque es una huida de la justicia que no escuche. Así que por Claro. favor. Bueno, yo creo que las sirenas se ven por los retrovisores. Pero que estabas lejos, ¿yo cómo voy a escucharla? Dios mío, Corrinas, me dicen tantas excusas que de verdad ya no... ¡Que me creo. no! ¡Que te estoy diciendo la verdad! No me ¡Moza! grites. ¡Ñiñi, No me grites, no me grites o te cuelgo. 1, 2 y 3, adiós. Perdón, estaba respirando. Necesitaba respirar. Vale, ¿puedes intentar hablarme flojito? Te hablo flojito. Gracias, mucho mejor. Venga, Vale, veré lo que puedo verifícamelo, hacer. porfa. Sí, yo Es te de lo los- verifico. Eres de los polis que quiero en esta ciudad, ¿vale? Musa, te aprecio. Entonces, Gracias. porfa, revísame eso que es importante. Y si me puedes disminuir la multa de 5.000 dólares, te lo agradecería. ¿Mejoras? Ahora mucho mejor. Voy a ver Vale. qué puedo hacer. Dame unos minutos y te Venga. informo. Listo, hasta luego. Adiós, Catalina. Dios. ¿Cómo que Catalina? ¿Cómo que Catalina? Me llamo Catalina, el hijo puta. Todavía en la etapa de locura total. De desquicie. Cori, vente. Dime. Los $10 primero. Dime. Que Espera que tengo que ¿quieres llamar, una hablar un mystery momento box? con... ¿Qué? ¿Qué ¿Una pasa? mystery box? ¿Qué coño es eso? Hola, nenita. No sé, una... ¿Qué Hola, pasa? preciosa. Una ¿Cómo mystery estás? box. ¿Cómo lo ve, corazón? Te llamé ayer, no lo ¿Me llamaste? cogiste. Sí. A ver, toma, te doy 10 pavos, te los doy en mano. A ver. Karina, musa por Catalina. Pobre, No. a ver, Hola, Andrea, te amo. Yo también os amo, bonicos. vamos, hermanita. Te llamé, pero no lo... Tenías el móvil No lo vi, apagado. no lo vi. Bueno. Listo, listo. Si quieres hablar ahora, puedo, ¿eh? Vale, hablamos, dime. Lo que me tenías que contar tú, no sé qué me tenías que contar. Ah, Vamos. sí, espérate. Reina mía. Hola, ¿cómo va todo? Todo bien, Alfred, ¿tú qué tal? Yo ya entro en una etapa de que no me empieza a temblar el Vale. ojo. Dime. A ver. Yo esto te lo digo con toda, Mm. bueno, Hmm. toda la sinceridad del mundo.
Sabes que yo contigo me llevo de puta madre. Sí, yo contigo. Me fío de ti. Y yo pero también. Tienes que saber una cosa, Dime. ¿vale? No sé si es verdad o no es verdad. ¿El qué? Sinceramente no quiero saberlo. Ya sabrás tú qué haces, pero se va rumoreando por ahí que estás saliendo con un policía. No estoy saliendo con nadie. Vale. Y ¿Por hay qué? gente, y ve con cuidado porque hay gente de tu alrededor que ya piensa que puede ser sapo. Que lo sepas. ¿Yo? A mí cuando me la han dicho... Escúchame. A mí cuando me la... Ay, A mí Dios cuando mío. a mí cuando me lo han dicho... El antes que Bautista, hablar muchísimas contigo, gracias y por ya te digo eso. yo de que no me fío una mierda de que tú seas sapo. Porque te conozco, tía. Sé del palo que vas. Sé que ¿Qué dice el no vas a infiel ser ese? sapo. Ja, 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 ja. Estás metida de mierdas como yo. Así que sé que no vas a sapear en ningún momento. Pero Mira, yo te digo una cosa, ¿eh? Te voy a decir solo una cosa. Me imagino Dime. quién te lo ha dicho, incluso, ¿eh? ¿quién te piensas que ha sido? Madrileño, me lo imagino. No sé si será él o no, pero es lo que me imagino. Yo no estoy con un policía, y aunque estuviera con un policía, créeme que la calle es la calle, el trabajo es el trabajo y el amor es el amor. Y yo separo perfectamente las cosas. No estoy con ningún Así me policía. gusta. Así me gusta. Porque el único que podría decir que estoy con un policía es madrileño. Vale. Entonces, ¿tú me quieres hacer una prueba? Hazme una prueba. Yo me escúchame, pegan un tiro antes de escúchame, decir nada, reina, y lo sabes, ¿eh? Escúchame. Por eso no te preocupes, a mí eso me da igual. Hmm, Yo solo lo único que te pido, ¿vale? hmm. Cuidado, precaución, sobre todo, ir a por ti antes que cualquier otra persona, aunque sea quien sea, ¿vale? No te preocupes. Ya está. Vale. Por eso tú ya sabes que da igual. Y No me la mentí, no me la. no te me la aviso, negado, ¿eh? yo no sé si... Sí que. Bueno, si es una movida muy grande, pero... Es que tampoco quiero asustarte ni nada, ¿vale? ¿De qué, reina? No te preocupes. Si ves que en algún momento no te cojo la llamada o lo que sea, estoy ocupada, ¿vale? No te preocupes, por eso no te preocupes. Mira, yo Bueno. te digo una cosa. Yo. Pero que... ¿Qué? Dime tú. Nada, pero que si en algún momento no te cojo el teléfono o lo que sea, ante todo que sepas que me caes de puta madre. que lo Y tú a mí también, no te preocupes. Yo te digo una cosa. Yo soy una persona que va de por libre, ¿vale? Porque a mí no me gusta comprometerme con nadie. Ya no por nada, sino no porque tal. Sino que creo que cuando te comprometes con alguien ya tienes que apoyar ese grupo, esa familia y todo. Muchas gracias por esas 5 subs, corazón. Y creo que es muy delicado meterte en ese tema. Entonces yo voy de por libre, porque yo voy de por libre. Pero créeme que zapa no soy. Yo sé a quién le debo lo que le debo. No, es que me toca mucho los cojones que me vendan de zapa cuando no lo soy, ¿sabes? Ya, por eso te he venido a decírtelo directamente, no me lo he creído. Así que Ya. no te preocupes por eso. Ya, Dame un momento. no te preocupes. Dime, Rogelio. Bien, he dormido bien. Es que el único que lo puede haber dicho es madrileño. Es el único. Sí, todo bien. Ahora Es el sí, único que una puede cosa. haberlo dicho porque... ¿Vale? Sí, todo bien. Venga, chao. Cuídate, chao. Y eso, créeme que ando con mucho cuidado y ando muy de por libre. Pero qué asco cuando te califican de algo que no eres, te lo digo, ¿eh? Sí, qué asco cuando te califican de algo que no eres, porque me ha pasado, no te preocupes. Sí. Pues listo, reina, gracias por Vale. decírmelo y cualquier De cosa nada, ya para sabes eso que estamos, ya estoy lo aquí, sabes. ¿vale? Para cualquier trabajo, Sí. para cualquier cosa estoy aquí. Perfecto. Listo, reina. Pues eso, venga, chula. Chao, chao. Chao. LOL. 3 veces, se lo he dicho 3 o 4 veces y no lo ha negado. Y se lo he dejado súper claro, en plan de, el único que podría haberlo dicho es él. ¡Qué locura, bro! Le acaba de traicionar muchísimo. Le acaban de traicionar muchísimo a Corina. ¡Qué locura! ¡Qué locura, bro! Hoy no es el día de Corina, ¿eh? Hoy no es el día de Corina. Se ha levantado. ¡Hostias, Corina! Perdona Una que cortina. estaba en una Bien. cosa.
Dime. Yo también estaba en otra. Dime. Verás, siguen las multas pendientes del día 10, una de 4.000 y una de 2.500. No las han retirado. Pero a tu favor tengo que decir que hay una nota del inspector Gustavo. Vale. Diciendo, pues eso, que esas 2 últimas multas tienen que retirarse porque se trata de un error. Vale. Listo, Queda perfecto. constancia, solo falta que quiten las del día 10. Ok, listo, muchas gracias. Y con respecto a la otra, no se puede hacer nada, ¿verdad? No encuentro a mi compañera, yo no puedo hacer nada. A no Vale. ser que te diera dinero No, para que la pagaras. eso no te preocupes, Pero no te eso, preocupes. Musa. eso no lo pienso hacer Ay. por ti. Venga, listo, Musa, era para saber esa información. Venga. Nada. Listo, gracias, chao, Adiós. chao. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo aguanta tanto Corinita? ¡Perdón! ¡Joder! Ni me hablas y me pegas. Es que perdón, no te quería pegar. Tengo dinero, dice. ¿Cuál es el tuit de Musa? Tito YBZ creo que es. Si le podéis hacer promo, porfas. El polidemonio se cumple. Muchas gracias por ese pedazo de sub chili, corazón. Muchas gracias. Qué locura, bro. Qué locura. Esto solamente da mucho rol. Esto lo que hace es dar rol. Hoy Corina está a modo de no puedo confiar en literalmente nadie. Muchas gracias, Valen. Escuchadme una cosa, ¿vale? Ahora que viene este tema, os quiero decir una cosita antes de seguir. El rol es rol, ¿vale, gente? Porque una persona esté roleando un personaje que hace X cosa, aunque vosotros améis a mi personaje, de verdad, no vayáis a toxiquear a ningún canal. Por Dios os lo pido, ¿eh? O sea, porque de verdad, ¿eh? Ahí sí que me voy a cabrear. No vayáis a sacar las cosas su C, porque ya os veo, ¿eh? Os veo venir. Que no es la primera vez que pasa, ¿vale? No es la primera vez que pasa. El rol es rol. Y ya está. Y disfruten. Que quiero especificarlo porque luego pasa lo que pasa. ¿Qué pasó? Contexto. Que se ve que Madrileño ha estado diciendo que Corina es una sapa porque tiene pareja... Una pareja policía. Y es que no tiene pareja policía. Y la única persona que pudo decir que tenía una pareja policía es Madrileño. Y es lo único. Y se lo ha dicho 3 veces a Chloe y no le ha dicho que no. Además, Corina sabe que Chloe se lleva muy bien con Madrileño. Ese es el resumen. El que saque el rol del tema, nos encargaremos de detectar a quien haga acciones tóxicas. Efectivamente, tanto en mi canal como en otros canales, ¿eh? Os aviso. Tanto en mi canal como en otros canales. No quiero que me la liéis, gente. No por nada, sino porque es rol. Y estas cosas solo generan rol. Que mi personaje esté cabreado, que mi personaje esté dolido, que mi personaje esté lo que sea, es rol. Tanto sea pareja como sea en este tema de trabajo y en lo que sea. Yo nunca hago MG, pues ya está, pues nunca te van a banear si no haces MG. Corina debería alejarse de Madrileño por seguridad. Veremos qué pasa, veremos cómo se desarrolla el rol, ¿eh? Pero Corina está muy enfadada ahora mismo. O sea, mi personaje ahora mismo lo que tengo que rolear es un enfado y una decepción muy grande. Porque ella pensaba, o sea, yo con Corina pensaba que se podía haber liado, ¿vale? Por el tema de que sí, en plan, uno estaba pillado de ella, todo el rollo. Pero no pensaba que le fueran a decir eso, tío. De sapa, bro. Dar Corina. Tócame todo, tío. La decepción. Era cómo conseguiremos dinero, porque estamos en la quiebra. Nada, porque vamos a seguir con lo mismo. El culo de Corina se me... Y si Corina finge que no le dijeron eso, a ver cómo va la cosa con Madrileño, ya vais a ver cómo desarrollo el rol, no os rayéis. Ánimo Corina, demonia, eres lo mejor. Es que es la única persona que se le viene a la cabeza, porque ¿quién más le podría haber dicho eso? Podría haber sido mucha gente, no tiene que ser madrileño, ¿eh? Puede ser infiel, pero Zapa no, jajaja. Sí, Chapa no es, tío. Y ahora hay que cuidar a Corinita, hay que encerrar a Corinita. En el sentido, hay que encerrar en ella misma. No podemos arriesgarla. Vamos a encerrarla en ella misma
Y vamos a convertirla en un personaje como mucho más cerrado y mucho más serio. Corina no puede confiar ya, no, pero es que no puede confiar en nadie. O sea, Corina solamente puede confiar en ella misma, como siempre ha sido, ¿eh? Pero Corina siempre ha roleado eso. Podría ser cualquiera, pero tiene... O sea, Corina, la primera persona que se le viene a la cabeza que puede haber sido es él, por el hecho de lo que ha pasado entre ellos estos días. Corina se va a convertir en la roca. Lo que pasa es que es lo que os dije desde un principio. Corina es muy nena. Corina es una nena. ¿Qué notificaciones tengo? Aquí. Vale, ¿y esto? Nada, no tengo comida. Tengo que ir a por comida. ¿Qué está abierto? Confiar en nadie. En nadie, no se puede confiar en nadie, gente. Quien menos te lo esperas te secuestra y te la lía. Ah, el Lugu está... Vamos a comprar el Lugu. Corita chiquita. Ni la Rosa de Guadalupe se atrevía a tanto. Está intenso el rol, ¿eh? Está intenso de cojones. Hola, buenas. Para que me des por fin un pack de 10, please. ¿Pack de 10? Vale, Sí. ¿de qué lo quieren? Es que no sé cuál que me dieron ayer, que me dieron como unos bocadillitos y... Sí, sándwich y café. Justo eso, please. Vale, pues te pongo la factura primero y... Vale. Gracias por esos pitazos. Ni en ella misma confía porque siempre se choca a manejar. Ya ves. Vale, 400. ¿Tenéis ¿vale? efectivo? Creo, ¿vale? Que lo miro bien. Vale. Que lo han cambiado y no... Ah, ¿es en efectivo? ¿Cómo? El tío, la tía esa de ahí me está pidiendo en efectivo. Ah, sí, pero es la tía esa. Ah, vale, Sí. vale. Pero creo que tú me pones las facturas directamente por PayPal, ¿no? Vale, perdón. Cuidado que no salpique. Chloe, cuidado. Voy. Listo. Vale, pues voy a pillar algo. Listo. Tenemos que sacar pasta, tío. Hoy tenemos que vender todo el dinero que tenemos en droga. Pero todo, ¿eh? Hoy sale robo de tienda, no creo. Coche de impo sí, pero eso no. Coriñiñi, coriñiñi. Vale, pues dime. Dime. Bueno, ahí tienes. No te preocupes. Yax, muchísimas gracias por ese pedazo de su corazón. Un besito enorme, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vale. Hasta pronto. A Chao, ti, chao. Chao. Chau. Trabaja Coriñiñi, Coriñiñi. Ya verás, vais a empezar con lo de Coriñiñi. Me lo vais a pegar, veréis. Que de verdad, ¿eh? Envidia, sus cuerpos están sensación. No tengo ganzúas. Me va a dar algo hoy. Ya sabía yo que la vida de Corina era intensa, pero esto, gente, esto. No se choque, hombre. Tienes que comer ahora como, chicos. Don't worry. Gente bonita, ¿cómo estás? El tío Barbas. ¿Cómo estás, corazón? Siempre me trabo. 2. ¿Cómo se llama el tema que estás escuchando? Ese remix, Choca por salir el sol, creo que de Albama. Con solo 19 años lo que tiene que aguantar, también te digo, con 19 años, estar en la calle, trabajando en la calle es complicado. O sea, hay que saber a lo que se enfrenta.
Me alegro mucho, Fede, entonces. Corina más es... Lo que ama es un skate y otra cosa, literalmente, ¿eh? Lo que más ama a Corina es un skate, tío. Es que si no, ¿cómo se mueve? Si está todo el rato a pata. Edgar, gracias por esos pitazos. Muchas gracias, corazón. Está por aquí, ¿no? Sí, es al final de esta calle. Porque estar en el boss era tan difícil. Con 19 años vendiendo droga, Corina tiene que saber lo que atenerse, efectivamente. Eso me refiero a Goku. O sea, es lo que le toca también por lo que vive. Noche, tono que me escapa. Hola, Corina, ¿cómo estás? Ya ves, Darkfire, ya ves, tío. Listo, ya, muchas gracias. Yo no veo muñequito, pero le va a salir. Yo tengo que hacer playlist, que sé que os va a gustar que haga playlist. ¿Qué hago? Sí, fuera gurú que te voy a parqueado, dando vueltas por condado. Además, yo creo que llevar Gunswap no es ilegal si las puedes comprar aquí, en plan, en un mega mall. En el sentido de que te las quiten no tiene mucho sentido. O sea, si te pillan, por ejemplo, en un robo de un coche, sí, vale. Tiene sentido porque las estás usando para Gunswap un coche, un vehículo. Y tipo, es normal que... ¿Qué hace? No entendí, creo que me estaba siguiendo. Creo que me quería robar. ¿Cuál es esta canción, Andrea? Choca por salir el sol, creo que es un remix geno de Alabama. No lo sé. ¿Ya tienes pensado hacia dónde direccionar la trama principal de Corina o estás dejando de fluir y que sea por lo que vaya dando? Por lo que vaya dando, imaginad. Si por lo que se va dando es así, imaginad si lo planeo. O sea, qué locura. Además, yo no puedo planear cómo va a interactuar otro grupo, ¿sabes? O sea, no puedo interactuar, no puedo planear cómo va a interactuar la gente con la que yo hago el rol. Entonces, no tiene sentido planear roles porque no sabes cómo va a reaccionar otra persona y a lo mejor lo que tú tienes pensado cambia completamente. Lo guapo es dejar que salga, ¿sabes? O sea, yo puedo pensar en ciertas cosas que hacer, pero yo no puedo planear un rol. ¿Me explico? ¿Alguna vez Corina ha sufrido un accidente en skate? Solo uno, corazón. Constantemente está sufriendo accidentes en skate. Corina no es zapa. Si hace eso, Piersax, es que es zapa. Se vendrá accidente. La gran mayoría los tiene, claro, con coches y motos, ya, pero también los tiene con esto. Efectivamente. Una media de 6 accidentes al día. Como poco, como media baja. O para media alta está como unos 20, 30 en un stream, 40. Corina se considera amiga del polidemonio, que va, si se han visto 2 veces. En plan, le cae guay, pero no es amiga. En absoluto, vamos. Corina no tiene amigos, chicos. Corina es zapa, entonces si un príncipe la ve se convierte en princesa. Efectivamente. Efectivamente. Pero Corina, como no es zapa, es princesa. Es Frozen. Ya lo sé, que el Jester pasó al lado mío 3 veces. Corina está triste y enfadillo igual. Ya. Tengo que preparar el entorno y tengo que irme un momentito, gente. No es princesa, es demonio, efectivamente. Ya verás, como me secuestran ahora va a ser chistoso, la verdad. Denme un segundo, ¿vale? Vamos a poner aquí a fumar. Denme un minutito, ¿vale? Un segundito solo, ya vengo. Me van a secuestrar cuando no esté yo... Cuando esté FK, ya lo verás.
He vuelto, gente. Bien, preciosa, he vuelto. Ay, perdón, ya he vuelto. Un segundo, que esto se me ha enredado. Ay, ahora. Vuelvo. No me han secuestrado, ¿verdad? No han intentado secuestrarme ahora. No habrán intentado secuestrarme, digo yo. No habrán intentado secuestrarme, digo yo. Sí, como que sí. El cigarro de Corina es eterno. Solo el mensaje de Jordi. Sí, eso ahora lo reviso. Ok. Digo, porque no me hayan tirado un rol y esté yo AFK, ¿sabes? Ay, entorno, agentes. Una mujer de top gris y vaqueros negros acaba de robar un Jester negro. Acuden rápido. Espera. Y la policía al lado, si es que me mato. Si es que me mato, te lo juro. Suerte eterna, te lo juro, ¿eh? Suerte eterna y sin cambios para Corina, ¿eh? La eterna Corina. La eterna suerte de Corina. Si es que la voy a matar, te lo juro, ¿eh? Verás, policía ahí. Ya, es que vamos a ver, ¿eh? Está ahí la moto de Poli dando vueltas. Vas a ver qué va a salir por ahí. La moto de Poli. ¿Qué le pasa, Poli? ¿Cómo que qué le pasa a Poli? ¡Ay! Ha parado a mi lado. Eso le pasa por lo que le pasa. ¿Por qué me pasa? ¿Qué me pasa? Eso le pasa por lo que le pasa. ¿El qué? ¿Qué haces con mi novia, tío? ¿Perdona? ¿Qué haces con mi novia? ¿Cómo que, tío? ¿Qué haces con mi novia? He dicho yo que están aquí. Continúen avanzando. Me da igual que sea su novia, su madre o su abuela. Novia, mira, Venga. Es mi hijo, es mi hijo. Es mi hijo. Madre mía. Venga. Venga, hasta luego. Vergüenza me da. Venga. ¿Qué le pasa, policía? Véngase contra la pared, anda. ¿Qué dice? Pero vamos a ver. Está yendo contra la pared. ¿Me puede excusar? ¿Me puede dar una razón para la cual me va a cachear? Claro. Dime. Claro, yo le doy la razón. Mientras tanto, usted se va yendo a la pared y nos quitamos de la carretera, que es un peligro. Dime la razón y voy a la pared sin problema alguno. La razón muy sencilla. Vamos a ver, vengo de un aviso. Han visto a una mujer con sus características. ¿Con mis características? Efectivamente, por lo tanto, como está bajo sospecha de un delito, tengo que identificar, corroborar que no sea usted autora. ¿Entiende? Yo levanto las manos para que vea que no tengo nada. Me parece muy bien, por eso mismo. Pero honestamente, Poli, un poco XD. ¿Quiere que llame a una compañera? No, hágalo usted. Revise. Full por la cara, bro. Full por la cara. A ver, esto que voy a hacer no lo malinterprete, ¿de acuerdo? Pero vamos... Es que hay un problema, no lo malinterprete. Por eso lo digo, porque no llevo el top puesto. Vaya suerte, Violetum, voy golpe. ¿Qué? ¿Sigo teniendo las características o qué, gente? Tiene ganzúas, la verdad. ¿Y qué pasa? Porque tenga ganzúas, Pues si no las uso. Claro, no, si no las usa no, pero precisamente por llevar ganzúas puede ser que las haya usado.
¿En qué las puedo haber ya usado? está, Vamos a ver, si vengo de la ferretería y vengo a hacer reformas en mi casa, ¿para qué puedo usar ganzúas a gente? No estoy diciendo que lo haya hecho, he dicho que puede hacer. No tiene Y cálmese, sentido esto. bájese unos tonitos. Le estoy hablando Mire, es que yo le estoy hablando con respeto también. Lo que pasa es que me esposen en medio de la calle sin sentido alguno, me parece El muy hecho de mal, esposarle- honestamente. El hecho de esposarle, como le he dicho, es que hay un problema. Así que Listo. si no quiere que le... Perfecto, No, si no, ya está esto todo no, de hecho, ya lo ha corroborado, está ya me todo, puedo ir, no está ¿verdad? todo- Listo. No está todo ¿Qué corroborado. quiere entonces? Ey, bájese del patinete. ¿Qué quiere? Dígame qué quiere. Estoy aquí esperando que me diga qué quiere. Si no me dice, me voy. ¿Ve? Dime. Cálmese, tranquila. Si era cuando yo le diga, y como vuelva a ponerme otro problema, a poner otra queja, o ponerme la voz... Otro le problema. puedo- Pero vamos a ver, le- agente, es le que puedo- usted... Ya está, toma por culo. Listo, póngame lo que le salga de los cojones, honestamente. Hermano, es que es una fuerza de rol tremenda, o sea, yo te aguanto una cosa, te aguanto otra, pero hermano, te puse top gris, vaqueros negros. ¿Qué sacas de ahí? ¿Me acabas de Bueno, revisar? no. ¿Qué? Le he dicho yo a usted que se vaya. ¿Me está usted hablando? Si usted no me está hablando, ¿qué quiere que le diga? No le he dicho que se vaya, ¿verdad? Ay, listo, dígame, gente, Vale, ¿qué quiere vale. hacer? A tomar... Listo. Ya, a tomar por culo, a tomar por culo, ya lo sé, listo. Perfecto. ¿Por qué me está...? Perdón, ¿me puede explicar por qué me está esposando y por qué me está llevando? Así por saber. Desorden público. Y usted abuso de la y autoridad. desacato Usted a abuso de la autoridad. Aquí me iría uno por H50. ¿Pudieran mandar un Z para traslado de un... Ahí tiene. Gracias por ese subcorazón, Jimmy. No es verdad, ¿verdad? No, es que lo que no es verdad es lo del Esta le hace- policía. Esta le hace falta aprender un poquito lo que Y a usted le hace el falta un respeto par y de el hostias, te lo digo, gente, ¿eh? Venga, suma y sigue, suma y... Sí, sí. Vamos a ver, mira, yo os explico. Pero vamos, la voy a procesar yo. Bueno, ¿queréis venir? Sí. Vamos. Sí, la verdad prefiero que me Vale, procese vamos a otro ver. policía. Le cuenta la situación y que me procese otro Silencio, policía. silencio. Vale, No, le listo. voy a procesar yo. Ah, vale, No se listo. aquí no va a ser lo que usted diga, señorita. Ya bastante. Ya, bastante que usted hace lo que le sale de los cojones. Suficiente. No, sí. Vamos. Han avisado que en el Ubu Café han visto a Hoy una te noto señorita con sus nebulosa, ropas, jaja. sus características, robando... Que no en tiene un mis, este. que no sé qué características. Yo voy a Vamos a ver, un top gris y unos jeans negros. Que yo que sé lo que me está contando. Yo ya me había ido, yo estaba No en se lo los... estoy contando a usted, guarde silencio. Se lo estoy contando al compañero, por favor. No, sí, no hablo, no se preocupe. Vale, pues eso, pues nada, he hecho una vuelta a la zona porque obviamente en el Jester no había nada. Y la he visto a ella con el patinete, la he parado para identificarla, para ver si llevo encima, porque es sospechosa de ser autora. Y bueno, ya estás viendo la que lleva. De hecho, ya le he avisado varias veces y le he dicho, digo, pues nada, a tomar por culo. Digo, no quiere aprender, sigue faltando el respeto, sigue aquí alzando la voz. Le pongo una multa por desacato a la autoridad. Bueno, que me lleven a comisaría, ya me Estaba lleva usted y ya poniendo la está. multa, he escuchado, he levantado la vista de la tablet y estaba allí, donde el vinco, yéndose de la zona. Pues ya está, la he detenido, se está y a tomar por culo. Listo, compañero. Si quiere ya nos encargamos nosotros. No, quiero Entendido. estar yo presente, en el proceso. Listo, pues. Sí, ya sé que no quiere separarse de mí, no se preocupe. El problema es que tengo que seguir la IDP de mi personaje, no es por mí, chicos. Yo estoy bien, en plan. Lo que pasa es que me ha jodido, pero bueno. X, ¿sabes? ¿Qué?
Curina, ¿qué No, o sea, es que nada, da igual. Es que paso, No me dejas Musa, más paso. remedio. No me dejas más remedio, Curina. ¿Qué hago yo ahora? Que no es culpa mía, ¿qué quieres que te diga? O sea, no sé, que haga lo que quiera el policía, ¿sabes? Si me quiere poner una multa, que me ponga una multa de 10.000 dólares, que yo la pagaré, no se preocupe. ¿Qué ha ocurrido? Ahora dime tu versión. O sea, escúchame, yo no había hecho nada, no había hecho nada, estaba por los apartamentos de Lugu en mi skate tranquilamente. No, es que tiene que estar el policía, es que claro. Hombre, claro, es que le he hecho yo la detención. Estoy hablando con otro policía, no tengo que hablar con usted hasta que esté en comisaría. Voy a leer los derechos y vamos a... Sí, comisaría entiendo y mis ya derechos, vemos. no te preocupes, me los has leído antes y los entiendo. Si quieres te los digo rapeando para que se te pase el enfado. Sí. Pero solo lo hago si se te pasa de verdad, ¿eh? No me Sí. hagas pasar vergüenza para que luego me digas... "Subo, No, para". si me rapeas se me quita el enfado. Vale. Voy a hacerlo rapeando, me da mucha pereza. Tiene derecho a comer una hamburguesa. Y Musa tiene mucho mérito. Tiene derecho a hamburguesa y también a ir al médico. Así te lo hago. Porque voy sobrado. También tiene derecho a llamar a un abogado. Eres el Una mejor, llamada Musa. de no más de un minuto. Por favor, de no más de un minuto. Delante de un poli, no, con el altavoz puesto. Y no te declares culpable o te comes todo esto. Listo, Y ya Musa, estaría. los he entendido, Los me has he entendido. alegrado, me has alegrado. Gracias. Con que estés tú cuando estén procesando me da igual, Musa. Listo, yo te calmo, ¿vale? Pero Listo. cálmate y no Sí, estoy insultes tranquila. Ni calientes más Pero al con que policía, ya estés está tú. enfadado. No, sí. Vale. Y luego ya te cuento mi versión, porque claramente no puedes escuchar mi versión si no está él y yo no quiero hablar con él, entonces hablo contigo. Ole. Vale, escúchame. Un Un segundo, no le Escucho. saques. Escúchame, Vale. cálmate, ¿vale? Estoy Cálmate. tranquila. Deja que el policía haga su trabajo, Hmm. te guste o no, y ya luego hablamos tranquilamente. No te Vale. preocupes. Vale. No enciendas más a alguien que ya está encendido. Listo, es que me ha encendido. tardes. No ha sido mi Confía culpa, sino en que mí. me ha encendido. Sí, Qué confío en buen ti. rol No te ese preocupes, él hará Muchas su gracias. trabajo. Buenas tardes, Ya chat. luego hablaremos. Buenas tardes a todos. Vaya, me da que Mira, Musa ¿qué me quería quieres estar hacer? conmigo. ¡Ay! ¿Pero qué está Mira, pasando? hemos ido a comer un filet mignon juntos y ya te crees que tienes poder sobre mí, pero ¿eso qué es? No, gracias. Muy buenas. ¿Va a querer estar más adelante o vais a continuar? No, yo quiero que esté Musa, quiero que esté Musa. Sí, ha solicitado ella que estemos, así que supongo que Musa estará. Ah, te la pela, perfecto. No, vamos a ver, ¿qué te crees? ¿Que Musa no sabe dónde están los sitios donde vamos a ir? ¿No trabaja aquí? o Que algo? sí, yo solamente te estoy diciendo que quiero este Musa, me da igual. Vale, me parece muy bien, pues Musa estará. Bueno, da igual, no hace falta que pongas el dedo si ya lo identifica. ¿Me suelta las esposas? Gracias. Pégate ahí a la pared, sí. Salió la demonia. Es porque la demonia, tío. No puedo rolearlo de otra forma. No puedo rolearlo de otra forma. O sea, no puedo rolearlo de otra forma. Vale, como te he dicho, se te aplica el artículo 2.14. Ah, muy bien, pues venga. Una fotito para salir bien en la foto, claro. Chica demonio, cara sonriendo con cuernos. ¿Y quieres otra? Vale. No sé si usted sume. Sí, claro que sumo. Ya le he dicho que quería que estuviera Musa, pero si usted no quiere que esté delante, pues bueno. Le he dicho que no quiera que esté delante. Musa sabe que se hace el procesamiento. Venid. Perfecto.
Me ha metido... No entiendo nada. Vale. Entré aquí en la celda. Con las esposas puestas, gracias. Las esposas puestas y todo. Listo. No hace falta que me diga Gracias. cómo tengo que hacer mi trabajo. No. Por si se le olvida, ¿sabes? Tranquila. Ay, no, yo estoy muy tranquila. El que está alterado es usted, no yo. No, créame Ya se que puede no ir, ya estoy alterado. aquí cumpliendo mi condena, ya Créame se que puede no ir, no estoy se preocupe. alterado. Venga, pues ahí, disfrútalo. ¿Qué multa te ha metido? Yo qué sé qué multa me ha metido, pero... 2.500. 2.500. Pero bueno, no pasa nada, gente. Ya se resolverá como se tiene que resolver y ya está. ¿Pero por qué no puedo cambiar esto ahora? Ya se resolverá como se tiene que resolver y ya está, no os preocupéis. No faltéis al respeto, porque al final es un jugador más y ya está. Si se considera que está algo mal, lo tengo que considerar yo y si ya está. O sea, no lo tenéis que considerar vosotros en ningún momento, ¿vale? O sea, si yo considero que está mal empleado un rol, si está forzado o está lo que sea, es cosa mía y no es cosa vuestra. No tenéis por qué meteros en el rol y nada, ya está, no os preocupéis. De verdad, no os preocupéis. No os preocupéis, honestamente. Dime. Vienemos ahora, ¿vale? Que está en el baño. Ya ha terminado todo el proceso, no se preocupe. O sea, que respeten por el chat. Yo lo que quiero es respeto por el chat. ¿Qué? Que si te quieres desahogar. Sí, la verdad, me quiero desahogar, sí. Cuéntame. Lo que pasa es que... mira, yo estaba por el Hugo Café con mi skate tranquilamente. Ya ha llegado y me ha dicho que me tiene que revisar, que no sé qué, que no sé cuánto. Le digo, explícame el por qué. Pero ya con una actitud que yo te digo, fuera de sentido, ¿sabes? En el sentido de inculpándome por cosas que no he hecho. Le he dicho, dame una explicación. Nada, pues no me lo ha explicado y me ha dicho básicamente que habían robado algo con mis características. Y yo, ¿cómo que con mis características? Me dice, sí, top gris y vaqueros negros. Yo estaba en bikini, porque estaba por la zona de la playa. Estoy en bikini con mis vaqueros y ya está. O sea, no tengo nada de gris. Y me dice, no, sí, déjame cachearte. Me cachea, ve que no tengo nada, me dice, ¿tienes ganzúas? Y yo, vale, tengo 5 ganzúas que si no las empleo para nada malo son cosas mías. O sea, me dice, ya, efectivamente, si no las has empleado. Y le digo, vale, entonces ¿para qué me estás cacheando? Me cachea, me pone las esposas, me cachea y me dice... no, es que... O sea, pero las formas en las que lo hizo, te lo juro, me cabreó muchísimo. Entonces yo me empecé a cabrear, que yo, ¿sabes qué? O sea, no sé si tú me has atrapado alguna vez. Yo si la cago y me pillan, de verdad, no me importa. Que me hagan lo que me tengan que hacer, porque al final la he cagado y me han pillado en lo que estoy haciendo. Pero si no he hecho nada y simplemente estoy en skate, no me tiene mucho sentido. Entonces el poli era adivino y... Por lo visto, pues supo que yo estaba haciendo algo malo cuando no había hecho nada. O sea, te ha detenido básicamente simplemente por tu apariencia. Porque Sí, pero escúchame, por mi apariencia, cuando estaba en los apartamentos, ni siquiera estaba en el Hugo, estaba en los apartamentos. Me ha detenido básicamente por mis apariencias, me ha detenido, me ha esposado, me ha empezado a cachear y todo. Y luego ya me he empezado a cabrear, me he empezado a calentar. No, por el pelo no, porque estaba enmascarada. Me he empezado a calentar, me dice, ¿estabas enmascarada? Y yo, ¿qué enmascarada? Si es que yo estoy aquí tranquilamente en skate. O sea, no estoy haciendo nada. Y nada, que se ha puesto así y pues nada, pues me he cabreado, le he empezado a decir las cosas como tienen que ser, en plan de, no tiene sentido lo que estás haciendo, no sé qué, no sé cuánto. Y empezó a hablarme fuerte, le empecé a hablar más fuerte y pues por eso estoy aquí. Vamos a las celdas. Entonces, no tiene sentido alguno, pero ¿qué quieres que te diga? Pues a ver, desde mi punto de vista mucho sentido no tiene las cosas como son. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué es lo que te digo, Musa? ¿Tú me has atrapado alguna vez? Si la cago, dime que yo no colaboro. Yo colaboro con la policía si la cago. Las 2 veces que yo creo que te he atrapado, sí te has colaborado. O sea, es lo que te digo, yo no tengo problema. Pero dame un motivo el por qué me estás atrapando. Musa, si estás hablando no te escucho, ¿eh? No, te estoy vale. escuchando a ti. Habla alto porque no te escucho. Día 4. No, estaba escuchándote. Y nada, eso.
Ha dicho el compañero también que te diga de su parte. Bueno, nada, es igual, la cosa está bastante caliente. Sí, dime qué ha dicho. Negativo, nada, ha dicho... 19. Dime, Musa, porque lo quiero denunciar por abuso de autoridad. Ha dicho que también que te diga que cuidado con tu novio. ¿Qué novio? Pero si no tengo novio, si simplemente se ha parado a decir gilipolleces. O sea, Eso, dice, es cuando que estaba contigo. Ay, déjame hablar. Te escucho, Musa, perdóname, estoy muy caliente. Mira, No la sí, quiero sí, pagar contigo, pero es que me he calentado mucho. Listo, calma, ¿vale? Calma. Yo Sí. te hablo tranquilo, ¿sí? Sí. Tú me escuchas y luego me contestas tú tranquila, ¿sí? Sí. Perfecto. Me ha dicho que cuando te estaba contigo ha pasado un turismo R por detrás de color rojo diciendo es mi novia, vigila lo que haces, a insultar y tal. Y era eso, que vigiles. ¿Con quién vas? Pero vamos a ver, Musa, es que simplemente me estaba hablando y ha aparecido un chaval que no he visto en mi puta vida a decir eso porque se estaba pasando conmigo. Es lo que te digo. O sea, es lo que te digo, me ha parado por la puta cara y lo que han dicho esos chavales ha sido deja a mi novia, pero en plan lo estaban diciendo en el sentido de... Como para Exacto, o sea, no era en el sentido de que tengo pareja, porque no tengo pareja. ¿Sabes? Vale, entiendo, en ese caso sin problema. Tenemos que irnos. Listo. Una pregunta, no le he preguntado el número de placa, pero lo quiero denunciar por abuso de autoridad. Si pudieran decirme el número de placa, se lo agradecería, la verdad. Estamos autorizados a decirlo. No lo sé, el superior aquí eres tú, no yo. Es que quiero hacer una denuncia y necesito el número de Pero soy placa. una mierdecilla más del estado. Tío, Curtina, es que me metes en unos marrones, otro marrón. Pero pregúntalo y si no me llamas cuando puedas y ya está. El día que me echen de la poli, por tu culpa iría por ti, que les pasaré el primero en buscarte. ¿Sabes? Yo no te preocupes. Listo. Espérame en el coche. Mierda, es que no me acuerdo cómo... Musa, si no, de verdad, me llamas en otro momento y me lo confirmas y ya está. Listo, él vendrá a buscarte en unos 5 meses. Pregúntale Pero su vamos, nombre, es que de verdad, es que... Alucino, Musa, en serio, alucino. Lo siento. Nada, no te preocupes. Musa, No puedo hacer más. Cuando eres venga muy él a buena buscarte, persona, Musa, de verdad. Demasiado bueno. Te aprecio mucho. También. Te aprecio mucho. No sé cómo si... Y perdona porque me he alterado, ¿eh? Me he alterado mucho y no tenía que pagarla contigo. No pasa nada, estoy acostumbrado a que me griten. No. Es el trabajo de cararía. Voy. ¿Quieres un compañero con ella, Sí, ¿vale? me encargo yo de eso. Venga, vámonos. ¿Me puedes dar tu número de placa? Por favor. Sí, hombre, claro. Listo. 90-35. Muchas gracias, nos veremos pronto, supongo. Pues hombre, viendo los antecedentes que tienes, que llevas 3 días, Sí. no vas a salir de comisaría, seguramente no veremos. Sí, no te preocupes. 90-35, lo sé. Por aquí. Es que mi personaje no podía actuar de otra forma, tío. Mi personaje, pensad que cuando se calienta ya la habéis visto cómo actúa. Vale. Ahí tiene la puerta hacia su libertad. Buenos días. Ese era Gordon, ¿no? Muy majo, tío. Joder, ¿no has escuchado la música? Joder, pues claro, la música de los Power Rangers, tío. Hola, Corina. Hola, corazón, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, mi reina? Pues nada, aquí estoy con Jordi en el U, acabo de llegar. ¿Tú qué? ¿Qué haces? Acabo de salir de comisaría.
¡Oh! ¡No jodas! ¿Qué te ha pasado? Sí, nada, un policía gilipollas. Pero bueno, ahí estamos. ¿Quieres que te recoja? Sí, estoy en la tienda de ropa. Si me podéis recogerlo, agradecería, porfis. Venga, pues vamos para allá. Venga, Anselmo. Chao, chao. Venga. Qué majo. Este no nos lo podemos poner. Ay, Dios mío. Hoy Corina no ha empezado el día bien, ¿eh? Ánimo, Cori, querida. Hoy Corina no ha Esto es un empezado bien el cumpleaños día. de éxito. Hoy Corina no ha empezado bien el día. Pero en absoluto, coleguita. Ay, Corinita, Corinita, Corinita. Corinita, Corinita, Corinita. A empezar a fumar. Lo que le falta a Corina. Opino que nos busquemos un outfit de monja y nos portemos bien por hoy. Ya, porque hoy cada cosa que hagamos va a salir mal. Corina necesita una fiesta. Corina necesita... Sí. Corina necesita. Hola, buenas. Muy buena idea. Pero es una moto de dos. Sí, claro. ¿Cómo estás, corazón? Pues muy bien, aquí estamos. A ver si hoy salvamos de la ciudad. ¿Y este ayúdame, outfit? vamos a hacerlo adentro y ayúdame. Soy el Power Ranger verde. Ah, vale. ¡Hostia! ¿Por qué no? Hostia, espera, que me está llamando Isidoro. A ver, ¿qué quiere? ¡Isidoro, tío! ¿Cómo está el animal más raro de esta puta ciudad, Tete? ¿Qué pasa, mejor amigo? Pues muy bien, aquí estoy. Que hoy soy el Power Ranger verde. ¿Tú qué tal? Escúchame, si quieres venir a la fiesta, te lo explico easy peasy. Mañana, 11:30. ¿Quieres venir? 600 pavos con nombre y apellido. No me racanes diciendo que es gratuito porque te va a llevar una mierda, babosa. Vale, no te iba a canear, solo te iba a decir que eres una lata, hijo de puta, que intentas sacar dinero de cualquier cosa, ¿eh? Correcto, Tete, los negocios son los negocios. Vale, y en plan, ¿y dónde me tengo que apuntar a eso? Me envías Bizum de 600 pavos con tu nombre y apellido, babosa. Vale, pues venga, te lo paso ahora. Venga, adiós. ¿Me has dicho a las 10? ¿A las 10? 11:30, 11:30. 11:30, qué tarde, me conto un muerto. Venga, Pero vale. mañana a las 11:30. Sí. Vale. La Corina no está invitada, ¿vale? ¡Cállate, cállate, 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 cállate! No Imbécil. vas a entrar. Venga, Imbécil, adiós. me voy a colar. ¿Qué te ha pasado con Isidoro? Están peleados. Que he discutido con él. No. Vos es la primera vez que tengo tanto dinero, 4.500 pavos. Pues yo tengo 11.000. Yo tengo 4.000 también. De tener 30.000 a tener 4.000. ¿Qué dices? Y tengo, mira, tengo multas hasta en las multas. Ascolti, que te he visto que te habían ahí detenido en la tienda Sí, de ropa. ¿Qué ha sí, pasado? sí. ¿Qué has hecho? Pues nada, no he hecho nada, pero es que la gente, vamos. Lo que pasa es que, mira, había robado. Mira, te voy a poner en contexto y me dices. Había robado una cosa en una. O sea, había visto algo que había dentro de un Jester negro y dije, voy a romperlo y ver qué hay dentro. No había nada. ¿Vale? Sí. Y yo me fui. Y ya estaba por los apartamentos de Lugo y ha aparecido un policía cuando yo estaba así, que no llevaba ni el top gris. Así estaba. No, mentira. Así estaba. Vale, es decir, que ha habido un poco de... Sí, sí, vale. Que lo puede decir Juan Anselmo, si quiere, lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ah, no se ha enterado. Pues nada, que a la pobre la han detenido al parecer porque en la calle es la única persona. Y pues... ¿Cómo que? Porque en la calle era la única persona. No sé, o sea, que se ha cambiado de ropa y todo, no sé. O sea, me había quitado el top y me pillaron. No, no lo digas, 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 no lo digas. No. Anti-roll. ¡No! Es que lo mato, bro. Es que lo mato. Es que lo mato. Yo lo mato. Ascolti una cosa. Yo lo mato, lo mato. Nada, que... Uy, ¿qué me ha pasado a la cuna? Ay, Anselmito, Anselmito, Anselmito. Anselmito, Anselmito, Mira, Anselmito. se me ha caído la escafandra. Ay, de verdad, lo mato, te lo juro, lo mato.
Mi escafandra. ¿Escapada? ¿Qué escapada? Mi escafandra. En plan, ¿cómo se dice? ¿El qué? Joder. La escafandra. Me estás poniendo nerviosa, ¿el qué? Espérate. Está un dios, tío. Es que pone la voz seria y dice Yo anti-roll. sufro miedo dentro lo de ayer y hoy. Yo tengo miedo, Ayer, culo, Yo tengo miedo. Tengo miedo. literalmente. Anti-roll. En medio de un rol lo mato. Me aquí en el baño. Vale, venga, listo. Es que sabía que lo iba a decir, bro. Es que lo sabía. Sabía que lo iba a decir, bro. Qué mala persona. Y me lo dice en el stream. Ay, de verdad. Ay, de verdad. Qué risas. Yo lo mato. Ay, cómo corta el rol, tío. Cómo corta el rol. Es el mejor, el Zunk. Ya está. Ay, ¿por qué no se borra? Ahora, listo. Pido 2 años de seguimiento a mi... ¿Cómo? Hola Andrea, ¿cómo va el día? Qué gusto venir, que no está hablando de Isidoro, ya ves. El clip. ¿Dónde está? Aquí. Pues nada, que a la pobre la han detenido al parecer porque en la calle es la única persona. Y pues, Ah, ¿cómo que? Porque en la calle era la única persona. no sé, o sea, que se ha cambiado de ropa y todo, no sé. O sea, me había quitado el top y me pillaron. No, no lo digas. No. Anti-roll. ¡No! Es que lo mato, bro. Es que me mata, te lo juro, me mata. Uf. Es que como me río con Zoom, te lo juro, me río demasiado. Power Ranger. Ay. Power Ranger. Pero que tiene que diga eso, que no se puede decir en un rol. Eso es fuera de sentido. El catalán tiene canal, no. Es Jacobo, pero no tiene... No, me voy a poner este. Es que este me gusta. Me voy a dejar este outfit. Ay, qué risa. Hola, un saludo a la más linda. Buenas. Ay, no estoy en radio, claro. ¿Qué pasa, Jordi? ¿Cómo llevas el día? Vale, Lo llevo bien. No me lavado las manos si vais a preguntarme. ¿Qué? ¿No te has lavado las manos? Pues no me toques. Oye, que por cierto, tengo que ir a... ¿Ah? Tengo que ir al médico a lo de... al psicólogo ese. ¿Pero cuándo tienes que ir? Pues tenía que ir anoche, creo, pero es que yo anoche me fui a dormir porque estaba cansado. ¿Pero te han llamado? ¿Te han llamado? ¿Te iban a llamar? No me han llamado. Creo que no me han llamado. Es que tenía varias llamadas pedidas. Varias llamadas pedidas y hay alguno que no me ha cogido. No, ya me lo tomé. Esperemos. Si tardó... ¿Y vosotros qué tal? ¿Pero cómo hueles, Anselmo? Pero si tengo la escafandra, ¿cómo Da igual. Da igual. ¿Qué pasa? Eso no sirve. Estoy en fase de volumen, tío. Estoy entrenando en el gimnasio. Vale, ya decía yo, tío. ¿Para cuándo una pelea tú y yo? Si quieres, vamos ahora y te gano. Venga, te gano, va. Bueno, te gano. Power Ranger. La voz grave, cambia la voz de eso acá, voz grave. Andrea, me ha encantado mis videos adolescentes. Ya tengo pedido siempre una contigo. Me alegro muchísimo, Dragu. Un besito enorme, muchas gracias. Muchas gracias, corazón. Voy a quitarle los guantes. Ay.
Venga. ¿Dónde está? Un policía se está riendo del pobre. ¿Dónde? De su forma de hablar. ¿Dónde está el poli? Algo. Hola. Colina. Hola, ¿cómo estás? Colina. Colina, sí. ¿Cómo estás? Vente para acá, Colina. Voy. Dime. Vamos a ver. Tú y el rubio. Lo ¿Qué digo por pasa? vuestro bien. El Sí. tema de los skates en mitad de la carretera. Ah. Ojito. ¿Por qué? Pero que yo ya llevo Porque luego, como atropellen, no quiero luego. ¡Ay, que me han atropellado! No, pero escúchame. Claro, es que a mí me da... Es que si voy por la acera me van a decir que yo tengo que ir por la calle porque voy por skate y es como ir en bicicleta, ¿sabes? Y luego si voy por la calle es que me pueden atropellar. Te la saca del coño. No. Te la saca del coño, pero a niveles catastróficos. Te la saca del pavo. No. Pero por supuestísimo. Pues Sí. yo quiero verlo. Ansel, ¿por qué eres muy pequeño para esas cosas, coño? Ay, ¿qué hacéis? Están poniéndose en posiciones amorosas. Corazón, ¿cómo te llamabas, corazón? Gordon. Gordo, en plan. ¿Qué eso? Ay, Gordon. Por la acera. Por la acera. ¿Qué pasa? Que yo llevo un día muy malo, llevo un día muy malo, llevo un día muy malo. A ver, ¿qué pasa? Llevo un día muy malo, ya he ido 2 veces a prisión, yo no puedo ir tanto a prisión, Gordon. Pues no que he sé, ido no porque... seas una lila. Que no he ido No por seas Lila, una lila. no he ido por Lila. ¿Has ido por Lila? No, si hubieras estado antes hubieras sabido que no. Hostia, el policía bueno. Dígame. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, pensé que habían matado a alguien. ¿Y qué tal te va a ti el día? No, todo bien. Yo, pues, bueno, de maravilla, supongo, yo qué sé. A mí me tienen que quitar 2 multas que no me han quitado, ¿Qué sois novio? Una polla te voy a quitar, ¿qué te parece? Escúchame, mírame y mira que me tienen que quitar 2 multas. Está apuntado, A ver, te veo. Pero... No, que no, que está apuntado, que no es broma. Pero vamos a ver. Que no es broma, mira. Yo tengo casi todas mis multas pagas. 2 me las tienen que quitar. Colina no me sale. ¿Es Coli? Corina. Corina. C-O-R-I-N-A. Vamos a ver. Calzadilla, además. Los del día. Vamos a ver. Gordon, tío, yo no sé cómo lo haces, pero cada día estás más atractivo y más guapo. Listo, apañado. ¡Ah! ¿Me los has quitado? Gracias. Sí. Gracias, hombre. A mí también me tienes que quitar. Y a mí también, multas. Yo tengo... no, tengo una multa de 2.500. No, pero lo mío era... Escúchame, lo mío era por un error. Su petición es por un alto cargo, así Sí. que... Sí, el mío también es por petición de un alto cargo. Ha sido el combo que me han dicho que me quiten todas las multas que tengo. Escúchame, una cosa. Ojalá. Que tengo que hablar un momento con él de un temita que me ha pasado antes, chicos. ¿Me dais un minuto, please? Claro. Ven, por favor, Gordon. Te voy a tirar la caña, tío. No te voy a tirar la caña, tío. Ya me empiezan con lo del tema de infiel. No empieces, por favor. ¿Infiel de qué? Es que me tienen por infiel, pero bueno, no soy infiel. Pues no sé, porque pensaban que estaba con Isidro cuando no estaba con Isidro. Anselmo. ¡No estaba con Isidoro! Gordo. Está conmigo, ¿qué No, pasa? estoy sola y soltera, feliz con la vida. ¿Qué estás con Isidoro? ¡Que no! ¡Que no! Que está conmigo, que es mi novia. Hemos empezado hace 5 minutos. No. Gordon, ayuda. El tema es... ¿Qué te pasa? Es más. ¿Qué te pasa? No está conmigo, está con Anselmito, que tiene 8 años. ¿Qué chica eres? ¿Qué número eres? A la 3. Que no estoy con él, 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 que no estoy con él. ¿Cómo era la chica 3 si no estás con él? Que no estoy con él, que me tenga como chica 3 no tiene nada que ver. ¿A ti te gusta Isidoro? No. Una pregunta, ¿qué os tienen números? ¿Por qué os tienen puestos números como si fueseis ceros de granja? Sí. Sí. Qué fuerte, qué fuerte. Me ha hecho daño hasta a mí, que la ya que ves. ha dicho ni un mínimo. Súper Bueno, a ver, en su momento un poquito, pero no me gusta, ¿vale? En su momento, Pero, en su ¿te momento gusta era o no te tonta. gusta? Es que en su momento me gustaba, pero no me gusta. Soy amiga suya solamente, pero me odia. Y yo le odio, por imbécil. Me odia por infiel, sí. Y no sé por qué me odia, en verdad, pero bueno, no me quiere invitar a su fiesta mañana. No me quiere invitar a su fiesta de mañana, Gordon, y yo quiero ir. ¿Qué fiesta? Que va a hacer una fiesta mañana, ¿no lo has visto? La que te va a dar esta, deberías de responder. Es que no está, es que Mala no- persona. Ay, y le pego que no es. toma. Bueno, da igual. No. ¿Qué te iba a contar? Hay un policía que de verdad me cae sumamente mal. Yo creo que, Gordon, tú eres consciente de que yo cuando la policía me pilla haciendo algo malo, yo colaboro. ¿A que sí? Yo no sé. Tú me has atrapado en más de una ocasión.
Sí, bueno, pero es que Vale. atrapó mucha gente a lo largo del día, yo que sé. Vale, el caso es que hay un policía que no sé si es un cadete o qué coño es, pero que hoy me ha puesto muy negra. Y te cuento la situación. Lo que pasa es que, claro, te la voy a contar a solas, pero bueno, están... No importa. Vale. Tenéis literalmente 3 segundos para ir Bájate a marchando. los tonitos, 3, bájate a los tonitos, 2, los tonitos, los ¿Por qué te tonitos. pones tan agresivo? ¿Pero por qué te pones tan agresivo? 1. Vale. Literalmente, por lo visto, yo estaba en el Ubu, ¿vale? Con mi skate tranquilamente. Y por lo visto... ¿Qué? ¿En el qué? En el Ubu. ¿Me escuchas bien, no? No sé si es que me ha traído un escalofrío. Perdón. Qué asco, tío. No te escucho, me voy, No. Vale, bueno, pues estaba ahí. Ya decía yo que tenías el pelo tintado, qué asco. Que no es por eso. Gordon, vamos a ver. El caso es que yo estaba... en el Ubu, te lo repito. ¡Qué asco! ¡Vente ya, coño! Yo no digo nada, pero no me incites a decirlo. ¿Qué te gusta? ¿Ser otaku? No. ¿No te bañas? No me gusta, yo me baño, mira, huéleme. Me baño. No te voy a oler que me empestas. ¡Que no! Que huelo bien. Huelo a vainillita. Vainillita. Escúchame. ¿Te cuento o no te cuento? Dime. Vale, el caso es que yo estaba tranquilamente en skate por los apartamentos de... ¿Sabes? En plan, por los apartamentos. No estaba por el... No voy a decir el nombre. Vale. Entonces, estaba por ahí y en lo que estaba por ahí, pues ha venido un policía súper a fuego a decirme: ¡pare, señora, pare! Y yo, ¿qué pasa? ¡Pare! ¡Que me ha saltado una alerta, pare! Y yo, ajá. Por lo visto, una mujer con un top gris y pantalones negros, cuando yo iba en bikini y pantalones negros, ha robado algo en un sitio, no sé en dónde, pero ha aparecido por la puta cara y me ha dicho: ¡pare, señora, la voy a esposar y la voy a cachear! Me cachea, sin sentido alguno. Sin sentido alguno. No, castigo, no fue premio. Si fuera premio se lo decía, pero ha sido completamente castigo. Entonces, me cachea y empieza pues nada, a empezar a hablarme mal, no sé qué. Le empiezo yo a hablar mal, obviamente, porque no tiene sentido lo que está haciendo. ¿Era Isidoro? No, era Isidoro. Si era Isidoro no me quejaba. Es broma. No, se llama... Es la placa 9035, creo. ¡Vaya puta! ¡Calla! Hombre, a ver. Que no, que es broma. Es bromita. Eres más indeciso. ¿Qué es bromita? No puedo decir bromitas. Dime. ¿Estás bien? Sí, es que se ha empezado a hacer y yo pues hago contigo. ¿Vienes fumada de casa? A veces. Me gusta fumar. Coño. Vale, toma. Total. No me des nada. Voy a tener que cachear como me dé algo, de la tontería. Contra la pared, contra la pastilla, venga. ¡Ay, miau! No, contra la pastilla ya no. Bueno. Es un piti. Vale. A ver. Y pues nada, es la placa 9035. ¿Llevas relleno ahí en la polla o qué, tío? No, ¿por qué? Un calcetín. No, por preguntar, Ah, ¿qué pasa? ¿Que tienes envidia? Sí. El caso es que me ha puesto una multa de 2.500 dólares. ¿Para cada uso que no follo? 2.500 dólares por supuestamente alterar el orden público cuando simplemente estaba diciéndole que no tenía puto sentido lo que estaba haciendo. Me ha metido en prisión unos 5 meses y estoy un poco hasta la polla, la verdad, porque no hice literalmente nada. Se ha subido al patrulla. Scotty. Un segundo, que no me hacen nada. Un segundo, joder. A ver. Ustedes habla alto, Gordon, que estás hablando para el chaleco. Ahora sí. 3, 2, 1. ¡Selvo! ¡Sal de ahí! Pero tienes que abrir las puertas. Sí, claro, tienes que abrir la puerta. ¿Qué pasa? Tienes que abrir la puerta, perdón.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Han metido nuevas animaciones. Hostia. Estoy haciendo que salga del coche, pero no sale. Creo que hemos dado la canción porque se ha quedado dentro. Ah, vale. Pues me da que no. Abre las puertas. Hostia, que se lleva el coche. No hagas eso. No, que solo quiero abrir las puertas. ¿Qué es esto? Han metido nuevas animaciones. Hostia. Ahí, ahora. ¿Qué es esto? Bien. Sí, han metido nuevas poses, qué guay, bro. ¿Cómo se había de mi lado? Tío. A ver. No, en formas de caminar la de mujer. No, no tiene este sueño, madre mía. Ya ves, mira. Pon música. ¿Ahora se escucha? Ahora. Yo sí, por lo menos. Pero esta era la canción de Power Rangers, pues vaya mierda de canción, Yo me lo recuerdo que era mejor. Vale, pues voy a poner otra, un segundito. Otra que sí, porfa. Sí, porque esto es muy... O sea... Se va para perpetua. Este sí que se va para perpetua. Hostia. ¿Qué haces? ¿Le estás tirando la caña, Anselmo? No. Juan, muchísimas gracias por ese pedazo de subcorazón. Quedan media horita. Ahí, este. Uy. ¿Qué es esto? Me encanta el personaje de Gordon, bro. Es muy majo. Hostia, pero esto es de la zorra. Esto es lo del Benidorm Fest. ¡Uy! 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 No, ¿dónde estabas antes, hombre? No. Yo veo futuro, ¿eh? Ay. Uf, qué risa, bro. Qué risa, bro. Qué risas. Has dicho que Cory no tenía amigos. A Jordi y Anselmo los considera amigos. Los considera gente cercana, pero no amigos porque no se termina de fiar. Oye, si nos llevamos el pato y hacemos de policía. No. Espéralo, no lo toques. No, que no lo va a tocar. ¿Qué pasa, hijo? Corina, una ¿Cómo preguntita, estás, hijo? ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te quieres ganar $4.000 así rapiditos? ¿Por qué? Porque me sigue la patrulla, ¿sabes? Si coges un coche por ir random y esperas en algún sitio, yo me voy contigo. 5.000. ¿Qué ha pasado? Vale. ¿Te ayuda? Es que no tengo coche ahora, pero vale, va. No, si yo puedo dar vuelta, estoy por el norte, tranquila. Luli, muchísimas gracias por ese pedazo de eso. Pues... Es que no me paren de seguir y estoy hasta los cojones, vale. No sé, cojo un coche y una moto y te espero en algún lado así. Listo, pero como nos pillen te voy a matar porque hoy tengo ya 2 de presión. Vale, te la pago. Te mato, te lo juro, te mato. Vale, en garaje rojo, ¿dale? ¿En qué parte de garaje rojo? Venga, es que yo nunca voy a garaje rojo. Es que no sé, es que no tengo Guns One, no tengo nada. Voy a mandar a 2 personas que te lo hagan, que 100% lo hacen, ¿vale? Vale, venga. Pues te Pero los espero, 5K vale, para mí, venga. Los 5K para mí. Vale, Venga, chulo, va. Chao. Venga. ¿Queréis ganar dinero? Sí, Vale. sí. Tenéis que correr a literalmente montar algo en garaje rojo. Correr. ¿Montar ¿Vale? algo? Sí, para una persona. Itzy, va, muchas gracias por ese pedazo de su corazón. Un besito enorme. Yo no quiero ir. Ponte en la radio siempre. Estoy en la radio. Vale, tenéis que hacerla de garaje rojo, ¿vale? Hostia. Pero urgente, tenéis que ir ya. Vale. Vale, pero tenemos que montar, pero nada más es Robar un coche y ponerlo ahí. O robar una moto y ponerlo ahí, ya está. Y la persona va a ir para allá cuando me digáis. Vale.
Muchísimas gracias por esa subregalada, corazón. Bien importante, así como Pedro Sánchez. No, pero te vas a ganar pasta. No me he visto. Vale, pero ¿de cuánta pasta estamos hablando? Ahora Porque, te claro, digo, ahora te digo. Yo por lo menos 20.000, Te lo montan ya, ¿vale? Te pego un toque cuando ya estén, ¿ok? Vale, perfecto. Básicamente bien, tú te pegas a garaje rojo, las vallas que hay del lado izquierdo, ¿sabes cuáles son, no? Que saltas a la calle directamente. Vale, sí. Vale, pues esa, ¿vale? Y te Vale, van a estar perfecto. esperando ahí. Venga, listo, Vale, chao. venga. Chao, chao. Ha estado bueno el viaje, ¿no? Pura. ¿Qué? Anita quedado. Hoy, hoy, hoy. Hoy, 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 hoy. La media vuelta. Te reto. Me fumo un porro. Te reto. No me cansé ahora. Te reto. Te reto. A que te gano una pelea. ¿Nosotros conducimos o De baile y ahí. Te reviento, vale. ¿A que no? Va. No, 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 no. Es bromita, ya sé que estás de servicio. Pero habla alto, Gordon, no hables para el chaleco. ¡Que estoy de servicio! Vale, listo. Vale. Ok. ¿Qué me estabas diciendo antes? Que... Ah, nada, eso, que el policía ese, pues... Tampoco me hables. Bueno. Que no te estoy hablando así, si te lo imaginas, pues es tu cosa, no mía. Respeto. Yo te respeto, ¿eh? ¿Este hombre está en persecución o cómo está? Están... Sí, sí, sí. Con lo guapo que soy con las gafas. Mira, te queda muy bien, en verdad, ¿eh? Hombre, soy guapo de cojones. Ah, bueno, vale. Ok. ¿Me equivoco? No he dicho nada, Gordon. ¿Me equivoco o no? No he dicho nada, Gordon. No me grites. ¡Que respondas! ¡Que no me grites! ¿Me equivoco? Eres un o no? bomboncito. Lo sé, coño. Así me gusta. ¿Y yo? Pues ya está. ¿Qué me estabas contando entonces? ¿Y yo? ¿Tú qué? ¿Y yo qué? Tú eres Codina, ¿no? Sí, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué? 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 ¿No soy un bomboncito o qué? Ah, sí, también, un bomboncito. Gracias. Pero, ¿me quieres contar ya, coño? Ah, nada eso, que tienes un policía de mierda, que lo expulses ya y que me quites esa multa, que es un gilipollas. No. Porque es un imbécil que se saca las cosas de la chistera y es un imbécil. Y... No. ¿Qué más te iba a decir? Algo te iba a decir. Ah. ¿Qué estás buscando? ¿Cualquier excusa para darme conversación? No, la verdad es que no, Gordon. Me caes bien solamente. Pero eso no te lo he preguntado. Vale, pues... ¿Y qué más pregunta entonces? ¿Verdad? Nada, que me cuentes. Que no te tengo nada más que contar y esto es que me está sacando tema de conversación. No, eres tú y dices... Tenía que contarte algo. Ya te lo he contado, que tienes un policía de mierda que se saca las cosas de la chistera. Ya está, nada más. ¿Qué quieres que le haga? Pues echarlo del cuerpo porque es un imbécil. Nada, mentira, es broma. Es 90-35, tenlo en cuenta. Si se vuelve a quejar de él, expúlsalo. Es un imbécil. ¿Qué más te iba a decir? No te iba a decir nada más. ¿Tú me tienes que decir algo más? Ah, cuéntame chisme. Chisme de comisaría. Quiero saber. No hables tanto, ¿eh? No hables tanto, ¿eh? Te he dejado sin palabras, tío. Ya lo sabía. Si es que soy una persona fabulosa. Te he dejado sin palabras. Me ha quitado ya las multas. Te vas... Shh, espérame a ver. Gordon. Wake up. Wake up. Si no me quieres hablar, vale, pero tampoco así, hombre, qué feo. Señora, se está quedando loca, ¿no? Normal, si ya ves. Qué feo esto, ¿eh? ¿Tú me estás escuchando? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo cara sí? ¿Que no me escuchaban? No. ¿O tú te lo pierdes? Dímelo. No. Es que no me estabas hablando, entonces he dicho, pues ya está hasta los cojones de que le cuente cosas. Mira, yo tengo el coche, se lo voy a dejar ahí, ¿vale? No prestas atención. Sí que presto atención, Gordon. Te presto no atención. que conducirlo, Espera, por eso no tienes novio. ¿Qué? ¿Que por qué no tengo ¿Puedo novio? decir, si es necesario? Que a lo mejor por eso no tienes novio. Por no escuchar. Por no prestar atención, Yo sí que presto atención. Y no tengo Una novio mierda. porque me enamoro de imbéciles. ¿Sabes? ¿Qué?
novio porque no quiero. Divina. Hola. Sí. Voy, espera. Es que no puedo ahora mismo. Te lo paso y lo haces tú. Espera, un segundito, que estoy haciendo una cosa. Sí, claro. Es que me han echado la bronca porque me dicen que no es añiñi, es ñiñi. Yo qué sé. ¿Quién te echa la bronca? Un chaval en la plaza, Gus. Ahí tienes el número. Si quieres llamarlo, llámalo. ¿Qué te iba a decir entonces? Nada, eso, que tú a lo mejor tampoco tienes novia ni mujer por eso mismo, porque no escuchas tú. Te lo digo, ¿vale? ¿Qué? Atenta. Escucho. Abre los oídos, venga. Porque sois todas unas mentirosas. ¡Qué mentira! Y dale otra vez con mentirosa e infiel. ¿Qué os pasa a los policías? En serio, entre el Isidoro y el otro que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Filadelfo? ¿Me llaman infiel? Que no soy infiel. Que no soy infiel. Que vamos a ver, estamos hablando de infidelidad cuando el infiel es Isidoro. ¿Qué? Que el infiel es Isidoro, no yo. Ahí yo no entro. ¿Por qué no entras? Ah, entras cuando yo soy la infiel, pero no cuando él es el infiel, ¿no? Yo solo falo portugués, lo siento. Pues eu sou galega, así que te entiendo perfectamente. Hostia, mi puta madre. Es que... Lo siento, yo parlo catalán mica. Pues... Entiendo catalán una mica, si hablas, pues entiendo, pero no... Yo sé andar una más. Lo siento mucho. Ah, qué bonito eso que me estás diciendo. Yo es que te puedo hablar así con la Z. Mira, eres... No, pero... internacional. Una cosa que no ¿Qué? entiendas. ¿Pero de dónde eres tú? ¿Yo? Sí. De aquí. De toda la vida, ¿no? De toda la vida. De Pero hay Dios. una ciudad que me gusta mucho, que ¿Cuál? está en España. ¿Cuál? Málaga. Es preciosa. Ay, qué bonita es Málaga. Hombre, Málaga, la mejor Málaga. ciudad del mundo. Es mejor Galicia. Los Santos primero. No. Sí, es mejor, sí. No. En realidad nunca estuve Es en una Málaga, mierda. pero bueno. Es una mierda comparada con Málaga. Sí, hombre, los cojones. Entonces eso, nada, hashtag todos iguales. ¿Puedo hablar así? ¿Me entiendes o no? ¿Pero qué quieres que te hable con una voz distinta? Yo te hablo con una voz distinta, no te preocupes, Dios, que no te metas conmigo. Sí galego, sí galego. No, eu son galega, cala a boca. Esto filo de rapariga. Escúchame, esto internacional me está haciendo mucha gracia, pero ¿cuál es el punto de la conversación? Cuéntame. Tú cuéntame chismes de comisaría, cuéntame chismes tuyos. Manuel 30. Manuel 30, claro que sí. Manuel 30. Buenas tardes, hermosa. Buenas tardes, corazón. ¿Sabes quién me es vas- Manuel? No. Verás, me la va a salir. Es que. Prepárate para la hostia. Prepárate. Que no. Ya te lo pasaré por el teléfono. Sí, hombre. Porque es Manuel 30. Manuel 30. Sí, hombre. No tienes mi teléfono. Por MySpace, por 20, por Tumblr. Tumblr, sí. Dame tu número de teléfono, Gordon. De manera más mala de ligar tienes, Corina, de verdad. Que yo no estoy ligando contigo, flipado los cojones. Egocéntrico de mierda. Lo soy, ¿qué pasa? ¿Y qué? Yo también soy egocéntrica. ¿Qué quieres que le haga, Gordon? Me la pela, coño. ¿Me la va a pasar ya o no? ¿Cómo que James? Pero si ya te la he pasado. ¿Que me llamo James Gordon a lo mejor? ¿Y por qué no pones Gordon si todo el mundo te llama Gordon? Pues no lo sé. Pues ¿Y yo? entonces. ¿Qué? Vamos a ver. Y yo, vamos a ver, ¿qué pasa? ¡Que no me lo has dado! ¡Coño! ¡Que ya te lo doy, pero que no me grites! Ahí tienes. Ahí, eso es. Te voy a cambiar el nombre. En vez de Corina te voy a poner Cochina. ¿Por qué? Te voy a poner Cochina. Porque sí, porque no te la vas. ¿Por qué soy cochina? Entonces tú no tienes tampoco dramas amorosos porque eres un amargado. ¿Para qué? No, amargado. Entonces, no, ¿yo para qué? Pues yo tampoco ¿Para tengo. pasarlo mal? Ya. Esa también es mi filosofía de vida. Para pasarlo mal. No sé, lo paso. Algo. No lo paso, esto es mentira. Voy a decir una guarda, pero mejor me cago. Ya. Nos Dila. vemos. Para pasarlo mal, me hago una paja mal hecha. Ah, bueno. Joder, Admites que es está no mal me hecha. estoy comiendo. Admites que está mal hecha. Porque no todas se hacen bien. Ok. No todas se ¿Qué tú no hacen sabes bien. de esos? No, de pajas mal hechas no, la verdad. Hierro. Aquí y cierro. Hasta luego, entonces. Si te vas ya, hasta luego.
No, es que estás haciendo las putas puertas, ¿vale? Porque soy Te una pone persona nerviosa, ordenada, ¿no? no como tú. No. Que no te duchas. Seguro Pero que vamos tienes a ver, una pedazo de mierda, otaku de los cojones, que eres un otaku de los puerca, cojones. Otaku de los qué cojones. puerca. Otaku. Entonces nada, eso, no me vas a contar chismes. Entonces esto no tiene sentido. Te Yo acabo tengo de muchos conocer dramas. y ¿Ya quieres que te diga chisme o cómo? Claro, es que yo soy una chismosa, Gordon. Vamos a ver, si no, ¿para qué existe Bueno, la vida? pues tiempo al tiempo. Primero un café y luego ya te cuento los chismes, coño. Bueno, pues vamos a por... Mira, toma. No, estoy trabajando. Luego. Toma. ¡Toma! Gordon. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está? ¿Qué? Ese es un drogadicto, Gordon. Es mi colega, ¿vale? Nos criamos. Drogadicto. Nos criamos en Torremolinos hace 3 años. Vale. Lo tomo en cuenta. Toma, un café. Ahora me cuentas tus Nos chismes. fuimos a la cola de Torremolinos cuando éramos pequeños. Ahí tienes. ¿Por qué coño me. ¿Un café? Me da un martillo. ¿No te da un martillo? Me hace ¿Qué dices? Me hace un puto martillo, sí. No, te da un café. Me hace un martillo. ¿Que te da un café? Ah, bueno, ahora me ha dado 2. Pero el martillo no sé quién me lo ha dado. Yo no lo tengo. Yo tampoco. Ay, Corina, es que soy una chica difícil. Sí. Con una vida dramática. Mira, así te conocí, con las manitas así te conocí. Como digas chique, me voy ahora mismo. ¿Qué dices? No, yo tengo muy claro que soy chica. ¿Tú eres chique? No. Tú. No, tú, que no te duchas. Tú, que eres un otaku de los cojones. Hueles desde aquí a falta de All Spice, que lo sepas. Eso es mentira, sabes Sí. que huelo bien. Mírame, huéleme. Hueles. Oye, a ti te falta un poco de Axe. Es que no, yo no utilizo Axe, yo utilizo All Spice. All Spice. Vale. All Spice. Sigues oliendo mal, Do you speak English? I speak English. Do you speak English? I'm from England, yes. Of course. Oh, so nice. Pues no, que soy de aquí. ¿De dónde? De Los Santos. Los Santos. ¿Por Los qué eres Santos. tan hermoso y a la vez tan difícil? ¿Seguro que no te gusta Isidoro? No. Josiño, ¿qué pasa? Vale, perfecto, ha salido muy bien, vale. Vale, perfecto. Le di los $5.000 al Listo, rubio, vale. si se lo has dado, listo. Venga. Vale, perfecto, venga, luego. cuídate. ¿Qué has dicho? ¿Que si soy qué? Infiel, no soy infiel. Y que si Que soy... si te gusta Isidoro. Hace buen día. Que si te gusta Isidoro, coño. Que no me gusta Isidoro. Que no me gusta Que Isidoro. me digas la puta verdad, ¿te gusta Isidoro? Que no me gusta Isidoro. Que sí. Me interesaba. Y... ¿Y por qué ya no? Pues porque es un imbécil. Guapo. Es un imbécil. Oye, le estás haciendo tú la... No, no, a mí no me la líes, porque a mí me dio hasta 2 anillos, Me dio 2 anillos. Menudo pase de Iniesta, por Dios. Ya ves, tío. Al palo, pero no. Que todavía hay partida. No, sí, Todavía hay por tu partida. parte de puta madre, por parte de Isidoro, de puta pena. Ah, me estás diciendo que yo tengo partido. Te recuerdo que soy ¿Qué una chica dices? difícil. ¿Qué dices? Y no te he dicho que tú tengas Soy un- partido. He dicho que soy en el una partido chica tu difícil, asistencia... Soy una chica difícil. Eres una chica que lee libros y toma café. ¿Me has visto con cara de ser una chica estética? Yo soy una chica estética. Así tienes la cara, hecha una mierda. Normal. Oye, ¿cómo que he hecho una mierda? A ver, usas crema de coco. Yo utilizo crema de coco y Yo sí. una crema para quitar los puntos negros. No me sirve de nada, pero bueno. Yo uso crema de coco y yo no me quito los puntos negros porque no tengo puntos negros, pero me hago el skincare routine. Yo lo tengo. Una vez. A ver, no lo hago rutinariamente, cuando me acuerdo. Por eso probablemente. A mí es que a veces se me olvida hacerlo por las noches, pero por las mañanas sí que lo hago, ¿sabes? No, yo quiero la cosa esa negra que te lo pone y se quita, pero no sé dónde está. Ah, ¿una mascarilla de esas? Sí, creo que está en el Shane, pero no. No, en el Shein no, que te van a salir de esas malas y te va a caer la cara a pedazos. Me la voy a comprar en un sitio que no lo voy a decir. Yo tampoco lo voy a decir, pero sí. Perfecto. Ahí lo tienes. Creo que ya está, no sé. Ah, bueno, eso, que no me gusta Isidora. Me interesaba, pero me la lío. Y nada. Uno de los amigos de Isidora me ha pedido ¿qué? Que te vengas por aquí. Ah. Porque te más trope. Es que te has ido tú. Entonces yo te he seguido. Pero tú no tienes trabajo, ahora que lo estoy pensando. ¿No hay atracos por la ciudad? Sí. Ah, entonces de puta madre. Me voy si quieres, venga. No te vayas, Gordon, que me caes muy bien. Está muy entretenida la conversación de chicas estéticas. No, dilo por ti, Vale, venga, continúa.
¿A ti quién te gusta, Gordon? Cuéntame. A mí, Isma. La misma mano de siempre, ¿no? Es la única real. A mí nadie. A mí la que no te me va a falla. gustar. El día de que una tía me haga más feliz que el dinero, me lo pensaré. Eres mi mitad, Gordon. Soy igual. Pinky Promise, tú sabes. Pinky Promise. ¿Pero con la mano derecha o con la mano izquierda? Con la derecha. Vale, ya La está. de las pajas. Efectivamente. Porque claro, o sea, yo lo hago con la derecha, pero tú ¿cómo la haces? Con la derecha también, ¿no? Es que ¿La mano paja? Claro, prominente. Pero ¿la paja a alguien? Hombre, no creo que sea a ti, la verdad. Era para que te surgiera la duda. Pues, a ver, yo soy diestra en mi vida diaria, pero no lo sé. Yo no sé de esas cosas. Tengo ¿Cuántos años tienes, Gordon? Yo tengo más 25. Por culo te la hinco. Yo tengo 19. Vaya. Soy diestro, pero tengo más fuerza con la mano izquierda. ¿Tienes más fuerza con la mano izquierda? Yo también. Mira. Sí. Y soy zurdo, como Messi. Mira, estoy todo fuerte. Mira. Mira qué brazo tengo, ¿eh? Sí. Pero si cualquier soplillo del viento te lleva a tomar por culo. Mírame. Mira qué posición de fuerte. Bien, ¿eh? Todo. De puta madre, ya lo sé, ya me aviso. Sigo Bueno, aquí, ¿eh? Yo me voy. Y nosotros estamos en el gimnasio. Vale, A te trabajar. vas. Cualquier cosa, me llamas. Ok, hazme caso. Y expulsa a ese hombre. Sí. Expulsa a ese hombre. A ese ¿Lo voy a policía. expulsar? ¿Qué? Que expulses a ese Eso ya policía. expulsar. Sí, a que lo hago yo también. Hazlo a ver. No me sale ahora. Ah, joder. Chao. Vamos a ver, ¿cuándo hacemos la pelea, Anselmito? Anselmo. Gordon es increíble, me encanta el rol con él, te lo juro, es muy majo. Es muy majo, bro. Muy majo. Corina, Dime. sí, es que te escuchaba, pero estaba hablando. No te preocupes. Sí, luego podemos pegarnos, sí. Luego, Vale, porque al cuando final quieras. Se ha quedado ahí la cosa sin hacer. Yo he ganado un martillo. Me ha dado un martillo sin querer. Pues ya me lo quedo. Me lo quedo. Me lo ha regalado. Ay, qué risa. ¿Cómo te llamas en rol, Corina? Corina con química de cazador. ¿What? Yo no me bajo del barco de Gordon. ¿Qué shipeo? ¿What? No, gente. ¿O sí? ¿Quién sabe? Mira, tenemos con la coña, tenemos cuchillo, tenemos martillo, tenemos bate. Tenemos vendas por un puto tubo. Tenemos 2 skates. Tenemos balas, tenemos chalecos. Tenemos paracaídas. Escúchame, ni tan mal, ¿eh? Y la droga que tenemos. Corina juntando más al ganado. Tim Gordon dice ahora, Corina es bien coquette. Es coquette, es estética. Ay, me da alegría que conozcas a tanta gente. ¿Cómo? Tim Gordon. ¿Cómo que Tim Gordon, gente? ¿Cómo que Tim Gordon? Me ha hecho mucha gracia, en verdad, el rol con él. Le toca tomar agua a Corina. Sí, de hecho lo iba a hacer antes y se me ha olvidado. Aquí. Tim Gordon desde el principio. Corina es mi camisita y tú también, Andreita. Lucía, un abracito muy grande para ti, corazón. Y Filadelfo, es verdad, Filadelfo nos dijo que nos iba a llamar ayer. Tim Gordon, bro. ¿Cómo que Tim Gordon? Gordon es Tim Gustavo. Infiel. Siguen con lo de infiel. Team madrileño. ¿Qué team? Yo soy Team Corina. Yo soy Team Corina, Team Phil, Team Gordon. Gordon, Phil, infiel. Chao, Gremo. Un besito enorme. Me voy, jefe. Conway, Que Manuel. vaya bien el rol. Deja de ligar. Ya hay muchos en la lista demonia. Hay muchos en la lista, demonios. Team Juan Calzadilla. Ese es el real gangster. Team Musa. Team Andrea. Qué buena gente, mi gente. Conway, Gordon, Musa, Anselmo, Freddy. Freddy nos odia. Team Bo, me matas. En realidad no llevo nada encima ahora.
Team Corina, que termine sola. Con 10 millones de dólares eran 2 segundos Gordon. en alguna playa. V. Fucking panzas. Team Corinilla. Musa, Chihuahua. Team Gusto. Team Suelo. María es una real gangster. Y Team Juan Calzadilla es el real gangster. El Juan Calzadilla es el tío de Corina Calzadilla, que es mi padre, Oce. Team Anselmo. Nada, Tete, más infiel no puede ser, claramente. ¡Ay! Dios mío. ¡Ay! ¡Uy! Dios mío. Chihuahua. Ahí estamos. Claramente Team Suelo, efectivamente. Team Cori. Team Suelo. Team Fail ya. Team Ricard XXXX. Team Miau. Team Miau. Team Cárcel. Team Scolty. ¿Dónde estáis? Te choque. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Team ¡Nos han secuestrado! ¿Cómo que te han secuestrado? ¿Quién te ha secuestrado ahora? Anselmito. ¿Cómo tenéis tanta puta casualidad de que os secuestre la gente? No lo entiendo. Tenéis un imán a los secuestros. Team Mami. Team Armando Grúas. Ay. Team Teresa. Muchas gracias por ese pedazo de subblood. Ya quedan 25 minutos. Bueno, media hora quedó. Michael Jackson. Te mando un abrazo grande igualmente, Mariosma. Un besito para ti, muchas gracias. Reina por Leonardo. Conducen, por lo que me han comentado mucho, es que conduce moto igual que Corina. Así que pobrecito. Team Federal. Corina Navarro. Ay, qué risas, de verdad. Verano son más horas de stream entonces, yes. Se cae en cada esquina. Team Demonia. Vamos a ver, vamos a ponerle las zapatillas. Mi hijo 105. ¡Hala, hala, hala! ¡Carlos! Carlos, muchísimas gracias por esas 10 pedazos de subs, corazón. Muchas gracias, corazón. Un besito enorme para ti. Muchas gracias, corazón. Muchas gracias, Rey. Pues nada, lo ha alargado, gente. Lo ha alargado. Denle amor a Carlitos, que nos ha alargado el stream. Mañana irás a la fiesta de Inodoro, no sabemos. Acaba de regalar 10 pedazos de subs. Qué grande eres, Carlos. Muchas gracias. Que la pequeña Cori termine sola. Por favor, que la pequeña Cori termine sola. Me dolería verla con alguien más que no sea Inodoro. Bueno, gente, veremos qué pasa, veremos qué pasa. Veremos qué pasa, veremos qué pasa. Muchas gracias, Rey. Vale. Vamos a guardar y... guardar vestimenta actual. Playa... Uy. 2. Vamos a intentar vender la droga, a ver si podemos, gente, por Dios. ¿Cuándo podré rolar contigo? En algún momento, corazón, estoy segura. ¿Queréis eso para Cori? Pobrecita, ¿el qué? Corina tiene que ser loba solitaria. Es loba solitaria. Enamorado de la historia de Cori. Muchas gracias, Rey. Muchas gracias por esos gritazos. Tiene más team gordo. Corina, mi amor. Nada con llegar del trabajo y relajarse viendo un buen rol para pasar la tarde. Saludos desde Colombia. Muchas gracias, corazón. Muchas gracias. A ver si uso el skate, voy más rápido. Hace 2 horas que falta 1 hora del extensible. Sí, hace 2 horas que falta 1 hora, es verdad. Completamente cierto. Ay, Dios mío. Team Demonia.
Ayer faltaron 5 horas alrededor de 7, sí, más o menos. Faltaron durante 7 horas unas 5. Señorita Navarro, ¿cuántas robas confina hoy? Bueno, ya vamos de puta pena y no hemos empezado a hacer nada. O sea, no he llegado ni a coger la droga. Señorita. ¿Qué pasa? Bonitas zapatillas. Gracias. ¿Le podría? Espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada de haberte visto vendiendo por ahí por el gimnasio. Yo vendiendo, no vendo. ¿Por qué? No, porque me suena una chica muy parecida a ti, vaya. Pues yo Con lo el soy. skate. ¿Por qué? No, con skate no, yo no voy a vender. Ni vendo, por eso te digo. Vale. ¿Por qué? Pues entonces me habré confundido. No, porque me había parecido una chica vendiendo cerca del gimnasio. Porque estamos y quería- intentando, mira, si vamos de una, porque estamos intentando buscar compradores a buen precio. Ah, bueno, pues... Igual tú conocías a alguien. Plan, gente que nos la ¿Qué venda a va? buen precio. No, yo no compro ni vendo, por eso te digo. Vale. Venga, pues nada, me habré hasta confundido. luego, chao, Hasta chao. luego. Vine a ver lo de Hada de baneos. Rarete. Linda, a ver si Corina hace algo interesante y escucha Nebulosa, que hace falta, ya ves, tío. Ya ves, tío. A ver si puede hacer algo Corina hoy, tengo ganas. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. ¿Por qué se va a venir oleada de baneo, gente? Tranquilidad. No MG y ya está. Sed conscientes de que no hay que hacer MG y ya está. Voy a hacerme un coche de impo, yo creo. Voy a hacer un coche de impo. Me atraparon por no poner nebulosa con la moto ya. Ya, cómo me va viajando en flycar. Es una siempre como de acá. Chichín. Voy a para acá y se me van a meter. Y siempre se zafa. Es para lo que lo hago, imbécil. See you later. ¿Tú crees que Isidoro es así de mujeriego porque una mujer jugó con él en el No. pasado? No sé, no. Depende, cada uno lleva el rol como quiere, corazón. Ese server está bueno, hay mucha gente que hace live, ya ves, tío. Hay mucha gente. Todo el mundo, los moderadores están activos, gente, no se preocupen. Los moderadores sabrán cómo emplear sus poderes, así que no se anden preocupando. Tranquilidad. La gente es nivel 3 del tren del hype. Muchísimas gracias, chicos. Chicos, no se preocupen porque ya los moderadores saben cómo hacer su trabajo y vamos a dejarlos que ellos hagan lo que te consideren, ¿vale? No estamos invitados a la fiesta de mañana, entonces no. Nunca lo dudes, Steam Corea, sí me gusta, hombre. ¿Qué es MG? Metagaming. Lee lo que acaban de abrir, que es una exclamación MG, y lo puedes mirar, corazón. Eso es lo que es. Es obtener información OC de algo que pasa IC. Y yo no me haya enterado IC de lo que ha ocurrido. Los que queréis ayudar a los moderadores, cuando veáis que hay MG, mandad mensajes y así pues MG sube y yo no lo leo. Son unos grandes mis moderadores, honestamente. Son unos putos grandes. Podemos ir a por un kebab si nos damos. Un mango loco, unas pipillas Tijuana y esas cosas. Exclamación IC. IC es lo que pasa dentro del juego. In character, básicamente. Y OC es out of character. No hablen de Isidoro, hablen de Corina. Estamos buscando coche, estamos buscando car, please. Solamente un coche para subir al norte, gracias. Pues saben dónde están. En la noguita como chichan. Viper, no confíen en nada. Si no conseguimos moto, tenemos que hacer un coche de impo. No pongan la gran porque me pongo bellaco. Temazo.
Amo a Fercho. El Fercho. Yo soy Team Fercho, gente. Lo siento para los Team Manuel, lo siento. Soy Team Fercho. Cori, buenas. Buenas. Corina. Espero que sea de sur a norte, porque como sea de norte a sur me voy a cagar en todo, la verdad. Mira, que me robo a tomar por culo. ¿Qué es esto? No miro ya. Vino para acá. ¡De puta madre, Andrea! ¡De puta madre! No nos hemos gastado ganzúas, al menos. No me he dado cuenta que sigue con la máscara, que imbécil. Dime. ¿Dónde estáis? ¿Seguís secuestrados? ¿Seguís secuestrados? No, que da broma, no estamos secuestrados, Corina. ¿Qué estáis haciendo? Estamos en el gimnasio. ¿Haciendo qué? Que estamos con Loki. Que vamos a hacer. Me ha llamado, es verdad. Que vamos a hacer seguramente un amunicio. Bueno, pues mucha suerte, mi gente preciosa. Gracias, mi reina. Porque ¿cuánto no podemos hacer, no? En el amunatio. No. Yo me voy a hacer un coche de impo, Y revisad bien todo, porfa. Jordi, Dime. ¿tú qué sabes sobre reglas no escritas? ¿Hay algo que se pueda robar que para 4 personas? No, yo no voy a hacer eso. No te preocupes, me voy a hacer un coche de impo, no un burri. Joyería, Luego nos vemos, me contáis qué os fue. etcétera. Yo ya llevo bastantes multas hoy, que se ve que llevo un día de mierda. ¿Qué has dicho? ¿Joyería y qué más? Fleca. Joyería, fleca y yate, pero el problema es que necesitamos pistolas y eso cuesta 50.000. Y ahí donde nadie nos ve, un besito me dan. Mira, ¿para cuándo tu playlist? Tengo que hacer playlist, tío. Yo lo sé que tengo que hacer playlist. Lo sé. Estoy pensando. Ahora os leo, perdón. ¿Qué coche hay allí? Un Jester. Voy a coger el Jester. ¿Es un Jester? Sí, es un Jester y además cromado. Me encanta. Este lo tengo que abrir por mis cojones. Verás. No me lo puedo creer. Espero que no me siga policía porque vamos. Esa de ahí fue donde me maté la última vez. El entorno se manda solo, sí, pero me gusta mandar entornos. Este es un Jester cromado, ¿no? Un Jester cromado va, pero vamos, estos son de los que van tuning, esto es una locura. Ah, nada, eso está robada esta moto. ¿Te imaginas que Corina compre así? Ojalá algún día. De hecho, Zoe llevaba este coche. Zoe llevaba así el coche. Con un alerón distinto, pero lo llevaba así. Falta banda sonora que conste, pero si yo ya llevaba música. Lo que pasa es que está sonando muy bajita, vale. Más Corina de la ciudad. A Corina.
de la ciudad, no sé, creo que en plan... Lo que más le puede haber gustado, que se ha sentido bien, en plan, siente que encaja en ciertas cosas. Andrés Peña es una miniserie, tipo el server va a cerrar en algún momento. Por lo que han comentado Reborn, que es uno de los dueños, es que no, es que va a ser un server que va a mantenerse, pero no lo sé. Depende. Como 3 meses, no sé cuánto va a durar, gente. No tengo ni idea. Corina en la ciudad se pasea como una divina, pero siempre se mete en problemillas con la policía. Sí. Pensar que luego de... ¿Cómo sigues en el gimnasio, no? Sí, seguimos aquí. Bueno, de acuerdo, voy con el coche. Espera, que tengo que llamar a Loki. Sí, que te pasa a buscar y no viene de España, pero es una Valkyal. Vamos a llamarlo, espérate, vamos a llamarlo. En las últimas llamadas. Loki, ¿cómo estás? Dime, coñiña, ¿cómo que estás? tenía una llamada perdida tuya, lo que pasa es que estaba en prisión. Por eso... Coño, ¿pero qué has hecho ahora, Colina? ¿Estás todo el día en prisión? Ya, pues liarla, como siempre, Loki. ¿Qué voy a hacer? La Colina, que está loca del coño. Efectivamente. ¿Tú qué tal, Loki? Cuéntame, que me habías llamado. Pues he tenido una movida con Joldi, porque se ve que ha estado haciendo cosas malas con el tema de la droga de ayer. ¿Cosas malas? Sí, y ayer le metieron un palo buenísimo. Ya. Así Ya, que, ya. pues estoy intentando arreglar la situación un poco, porque coño, encima que le intento ayudar, me Claro. deja un poco... Claro, claro. A lo vuelo. Pues ¿Y bueno. tú qué? ¡Ah! Pues en el norte. ¿Tú tienes algún problema con alguien o vendes para la otra persona? No, yo trabajo para mí, con mis condiciones y mis cosas. ¿Por qué? Vale, es por eso, porque si estás trabajando con alguien más o hay conflicto, podemos tener movida. Yo te voy a intentar conseguir un buen precio. Chulo, yo trabajo para mí y no trabajo para nadie. Es mejor Vale, estar sola perfecto. que mal acompañada. Perfecto, vale. Listo, venga. Cualquier cosa llámame. chao. Venga, chao. Pero que Loki está en una banda. Mierda. Vamos a pedirle a los streamers porque es molesto, pero Andrea, cuida a Corina, por favor. Yo voy a intentarlo, tío, voy a intentarlo. Intentarlo porque mis personajes los quiero mucho y quiero que me duren, ¿sabes? Son personajes que quiero que me duren. Corina quiero que me dure, tío. Dime cuándo nos vamos a ver. ¿Eres tú el del super divertido? Yo tengo el Jester, pero no es mío. Mira, ahí va Corina. Estarás en Marbella, ojalá. Me encantaría, pero no sé si voy a estar. No me han aceptado todavía. Muchas gracias, Cristian. Vas a robar un coche de importación. Voy a intentarlo. ¿Qué hago yo ahí en el bosque? Solo pregunté. Yo sería porque estás haciendo una pregunta de MG seguramente. Va a haber otro Marbella Vice, sí, va a ser este año, creo. No sé cuándo es, tío. No sé cuándo es, pero creo que va a haber este año. No tengo ni idea. No tengo ni idea de cuándo comienza. Si alguien lo sabe, que lo diga por el chat, gente. No sé, yo he mandado mi presentación, a ver si me la aceptan, ojalá. Abril, vale. En abril, vale. O sea, yo mandé la presentación porque, tipo, me molaría estar, ¿sabes? En plan, ojalá, pero otra cosa es que me acepten. No estaba segura de la fecha. Muchas gracias, Mort. Ay, estás hablando. Ay, no pasa. Ojalá estés en Marbella, ojalá, chicos. Ojalá. Ojalá estés en Marbella.
¿Por dónde se envía? Yo mandé la presentación informados, pero la gente puede mandarla. ¿Cuánto debe Corina en multas hoy en día? Debe una de 5.000 y otra de 2.500, pero espero que la de 2.500 no tenga que pagarla, la verdad. Espero que no tenga que pagarla, la verdad. Voy a bajar esto un poco. Me está poniendo loca, la verdad. Temazo, ya ves. Lo estás petando, muchas gracias, ojalá. Vamos a ver si entro. Hay alguien que ya no fue. ¿Qué tipo de PJ haría? Yo creo que me haría algo parecido a Cory. No por nada, sino porque es mi personaje favorito de interpretación. El estilo, no creo que me lleve a Corina, ¿vale? No sé si me llevaría a Corina o a lo mejor... No sé, tengo varias ideas, chicos. O sea, yo he mandado una idea. Si me la aceptan de puta madre, no voy a decir el qué, pero se podría venir algo muy guapo. Se podría venir algo muy guapo. O sea, yo os lo digo, ¿eh? Claro, si Corina muere no voy a llevarme a Corina, obviamente. Pero quién sabe si va a ser poli, quién sabe si va a ser abuela, quién sabe si va a ser niña, quién sabe si va a ser nada. Quién sabe, quién sabe. La Petapi, ¿cómo estás, corazón? Se vienen cositas, efectivamente. Qué grande, muchas gracias. Ya, tengo 4K, la verdad. Mucha suerte, muchas gracias. Es que va a venir otra persona a quitármelo y no quiero que me lo quiten, la verdad. Chulo, dame trabajo, anda, dame trabajo. Niña por descarte no es. ¿Y por qué? Y si yo empiezo a hablar así, tío, y empiezo a llevar un rol así, ¿qué quieres? Podría ser una niña, no lo sé. No lo sé. Podría ser una abuela. Podría ser tantas cosas, en verdad. Podría ser tantas cosas, en verdad. Podría ser tantas cosas. Hablas como lazy, como lazy. Ay, Dios mío. Ay, mi niño. Ay, ya me duelen mucho los brazos. No, yo ya estoy muy mayor, tío. Yo ya estoy muy mayor. Yo no puedo más. Ay. Habla raro. Una mezcla entre Iria y Corina. De abuela, definitivamente. Ya, pero ¿y si de repente empiezo a hablar así como una niña de no sé, tío? También la de hacer como personaje estadounidense. Espérate. Que ahora no me va. Tío, me voy a poner a hacer voces ahora sin calentar ni la voz. Espérate. Déjame pensar. Es que sin calentar la voz ni nada. Tía, pero ¿sabes qué es lo que me ha dicho Malcolm? Que se ha aliado con él. ¿Tú te lo puedes creer? Yo es que no me lo creo, no lo asimilo todavía. Es que es algo que no lo sé. Ando muy decepcionada. No lo sé. Tengo tantas voces, tío. La caja de Corín Isidoro. Andrea de Milvo. En realidad sí, me gusta. Lo que pasa es que no... Tengo que calentar la voz, si no, no puedo. Es que esa me sale... La típica adolescente de telenovelas la hacía de coña en teatro y esa me quedó muy marcada. Para doblar, sí, tío. Es que ya os digo, yo hice interpretación muchos años. Yo hice actuación desde que soy muy pequeña. Y yo calentaba la voz para hacer ese tipo de cosas. Ay, Corina, donde tus vayas, tus compas te seguirán al final del día. Y nosotros veremos los desmadres que haces cada día. Oh, qué bonito. ¿Y la de Google Maps? Gire a la derecha. No, pero es que esa no me sale tan bien. Me sale más la de niña adolescente de Estados Unidos. Niña de película Antena 3 un domingo por la tarde. Efectivamente. Pero es que, ¿qué me estás contando? No es leviosa, es leviosa. Nah, esa me hace mucha gracia, esa me sale muy guay. En plan, esa me sale muy guay porque la practicaba mucho. ¿De brasilera? Buah, de brasilera, no sé. ¿Y Gloria Serra? No, tío. Me gusta tu voz, muchas gracias. Una china, pero ¿cómo tú estás, tío? No, es que no me sale, tío. Es que me tengo que poner en el personaje. Si no hago el personaje, no me sale. Te sale demasiado bien el qué. En el norte y Shay, me imagino que sí. ¿Cómo tú estás, tío? Muy para trabajo con Cory. Ojalá y no sufra la Cory. Compré este coche, no. La de Siri no me sale.
Es la que peor me sale de todas, la verdad. La que yo creo que más he practicado como tal es la de, ya te digo, la de doblaje de niña adolescente de esto. Que la hacía mucho en teatro. La hacía mucho en teatro con la coña de una amiga mía. Y esa la practicaba mucho. Porque es que, de verdad, nena, no me lo puedo creer. O sea, ¿cómo hemos llegado a este punto, tía? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Es que yo estaba muy enamorada y me ha roto el corazón. Es que la tía mucho con la coña, bro. Es que qué risas. Es que me acaba de recordar unos momentos. La verdad. Te soy genial, muchas gracias. ¿Cómo se llama esta comunidad? Es muy bonita. No tenemos nombre como tal todavía. Buah, a mí es que los acentos me cuestan. O sea, si yo tengo que estar roleando con un acento... Si tengo que rolear con una voz, puedo aguantarlo. O sea, Anselmo, por ejemplo, Zunk, soy muy fan porque aguanta con un tipo de voz muy difícil. Pero de verdad, hay gente que yo no sé cómo aguanta, de verdad. Como mexicana. Buah, me gusta mucho el rol de ¿cómo se llama? De los chicanos, bro. Hay gente que rolea de chicano en ¿cómo se llama? En Czech, que lo hace de locos. Ay, no, pues, güey, ¿usted qué me anda contando? Pinche pendejo, espabile. Yo no quiero eso. ¿Usted me va a bajar la mota o no me va a bajar la mota? ¿Me va a dar la motica o no me va a dar la motica, pues? No me sale. O sea, es lo que te digo, los acentos no me salen tan bien. Me sale más poner voces. No es acento mexicano, por eso te lo digo, no soy buena. Y la haces como Ani. Fuerza mucho el acento. Sí, Jordi es muy bueno, por ejemplo. A mí no... Buah, es que imagínate, yo que me tiro 8 horas, 9 horas roleando. Imagínate, 8 o 9 horas con un acento, me da algo. Andaluz. Vente. Ay. Un día de estos voy a empezar a poner voces así en algún personaje y va a ser muy gracioso, la verdad. De paisa, mi familia es venezolana y no soy... O sea, es que no puedo, bro. Es que no puedo. No puedo poner el acento venezolano, es too much, no puedo. Tú ponte la voz de niña adolescente y estaría todo bien. Fui engañado, pensé que eras española. Yo soy española, mi familia es venezolana. Yo soy española. No le sale el acento mexicano, claramente, esa negrita, es que no le sale. Se intenta, pero no se consigue. O sea, ya te lo digo. Re fácil venezolano. Ya, pero es que a mí no me sale, tío. A mí no me sale, o sea, es lo que te digo. De pequeña tenía más acento, pero es que ahora no me sale. Como dijo Gordon. Mentira, no ha dicho eso. No ha dicho eso. A mí no me ha dicho eso. Los venezolanos se parece al colombiano, sí, pero es distinto. Se nota mucho, cuando es colombiano y cuando es venezolano. Y yo no creo que sea más difícil, jajaja. Ya. ¿De qué ciudad de acá es tu familia, si puedo saber? Caracas. Caracas, corazón. Lo que te digo, o sea, yo he vivido con venezolanos toda mi vida y me cuesta, o sea, si yo empiezo a hablar como venezolano, me cuesta. Es que un centorno. Gente, ¿queréis un centorno? Chicos. No es tan parecido. Es parecido. No he dicho que sea muy parecido. He dicho que es parecido. A ver. Tiene sangre latina, claro. Dime, Codina. ¿Quieres un centorno? No, porque vamos a ver si un centorno solo caben dos. Ya, ¿y no vais a tener un bloqueo ni nada? No, dice que si no vamos a tener un bloqueo ni nada. O sea, pensaba que erais 3 porque uno iba a hacer bloqueo. Sí, pero uno para que bloquee. Sí, exacto. ¿Queréis o no queréis el centorno? Te lo digo porque lo tengo aquí, Que sí, que si queremos o no, que tiene el centorno ahí. No hace falta, Codina, gracias, Reina. Listo, nada, chulo. Chao. ¿A quién puedo llamar que le interese un centorno? ¿A quién puedo llamar que le interese un centorno? Y que me pague. No le digo a nadie. Me lo quedo yo. Solo por conducir. Si me sale la primera, me lo quedo. Si no me sale la primera, me voy. Me lo quedo.
No quiero que acabe el extensible. Quedan 32 minutos. ¿Pero dónde estás? Yo quería poner otra. Esto es lo que yo quería poner. Un segundo. Toru, muchísimas gracias por esos 5 pedazos de subs, corazón. Un besito enorme para ti, muchas gracias. Esas 5 subs regaladas, corazón, muchas gracias, corazón. Que de hecho ya me han quitado los bots. Y por eso me ha bajado. Porque me han quitado los bots y somos casi 44.000, creo. No caigo ahora. 44.700. Era 43.900, creo. 44.700 somos. Y de noche metemos el coche, sale una lucha. Bueno, blanco, no sé. Gris, blanco, no sé. Lo he puesto. Ya saben cómo es el tuneado. Pero y se llama Sofía. Es blanco, sí. Pues que soy imbécil, gente, lo siento. Lo siento. Es antinormativa, no anti-roll. O sea, si te vas de un atraco, es antinormativa. Tienes que esperar 10 minutos. Y hoy salió a misión. ¡Oh, no! Ruedito y en mi cama quiero visionar. Fue intencional. Tuve foto en bikini paro nacional. Na, na, na. La puta madre. Quiero visionar. Se la pego al gatito. ¿Cómo gira el centorno? Va demasiado bien el centorno. Encendía. Veía luz. ¡Au! Así de bien va. ¿A quién le sacas el dedo tú, imbécil? Los cojones. No sabes la playlist todavía ya. ¿De cuánto haces streams? Empecé como en abril del año pasado, corazón, a streamear. Después invitados. Chicos, hay que evitar que termine. Gracias por esos invitados, corazón. En mi cama quiero visionar. Se la pego al gatito, no fue intención. La huelga de tractores. Es que leo chat, tío, no voy a leer chat. Es que soy un imbécil, de verdad. Yo a veces me planteo. Ese moreno que es mi loba. Se lo roba. Ay, ay, ay. Es nuestra culpa también, sí. Estoy en la mía. Es divino, muchas gracias. A ver, tenemos que ponerle nombre a la comunidad, digo yo, ¿no? Tenemos que ponerle nombre como algo importante. Vamos a ver, ¿qué le ponemos? ¿Qué le podemos poner? Cae sobre vosotros, que sois la comunidad. Los porfi, ¿te imaginas? Los porfi, bro. Los porfi. Los porfi en verdad me hace gracia, Los porfi. No, pero demonios es solamente por un personaje. Pero los demonios... Bro, pero es que demonios es solamente un personaje. Porfirios. Nebulosos. Hijos de mami, demonios. Poetas. Vale, a ver. Vamos a hacer encuestita. Da lo mismo que PJ hagas si vas a Marbella. Lo que si habrá seguro será suelo y choques. Guapa. Lo suelo también, lo suelo. A ver. Nuestra idea con ir a la moto. Encuesta nueva. Nombre. ¡Ay! Ahora. Nombre, a ver. Los porfis, los demonios. Los... Miau. Los miaus. Y...
Cristian, muchísimas gracias por ese pedazo de su corazón. Muchas gracias. Vale, ahí tenéis. Todos puestos por vosotros, ¿eh? Yo no estoy eligiendo nada, es cosa vuestra completamente. Si no os gusta luego es vuestra culpa. Es vuestra puta culpa, es vuestra culpa. Vuestra culpa, voten, anda, voten. No quieres serlo. Ahora se lo roba. Ay, ay, ay. Ya me lo han robado. Los porfines. Porfines. Los miau. Qué imbéciles. ¿Cómo van a ser los miaos? Los gatitos. Gatitos. Los gatitos. En vez de los miau, los gatitos. Los miau. ¿Por qué sois gatitos? Porque maullamos. Miau. De los miau, ya lo sé. Si habéis votado 107 personas a los miau. 107 personas ha votado a los miau. Los miaus no, yo mismo pertenezco como a tres comunidades que son los Luises o miausitos, jajajaja. Que elija la gente. Yo, si queréis ser los miau. Me va a dar algo si me dice miau. Esto es coña mala, bro. Esto es coña mala. Estoy muy cansada por leer. Corina, no importa la voz que imitas, tu audiencia te seguirá todos los días porque a pesar del roleo que hagas nos alegras todos los días. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Que la celebración de esta mierda es increíble. Me niego a ser miau. 151 personas. Pero es que 151 personas ha dicho miau. Los gatitos. Los michis. Los agricultores están muy cabreados. Ya. ¡Ah! Muchas gracias por haber pitado al corazón. Yo no sé si Hola, es que... guapa, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama ese mix tan guapo? Este mix es modelido por Casanova de Enigma. Team Rocket. Sí. Qué orgullo ser un miau menor que tres buenos saluditos desde Ecuador, señorita. Un besito. Muchas gracias. Los increíbles. Me niego a ser miau. Pues os quedáis porfis y ya está. Os quedáis porfis. Os quedáis porfis, que es la idea general. Que además los puntos se llaman porfis. O sea, los puntos los llamé porfis porque la gente me debe decirme Andrexis, André Porfi. Yo, ¿cómo que André Porfi? Así se me olvidó el miau. Miau. Porfiner, ¿te imaginas? Soy una porfiner, bro. Soy una porfiner, bro. Que viva. Soy un miau. Ay. ¡Ay! No han subido esos 1000 bits. ¿Qué dices? ¿No han subido? ¿Estás seguro? Porfiner. Los porfineros. Y ahora un poema. ¿No has sumado? Andrea, cada VZ que te veo, me derrito como jalea. Muchas gracias, hombre. Si no has subido, los apuntamos. Ya llevo... Estoy de acuerdo con los porfis. Es algo más único y no tan genérico. Saludos. Claro, es que desde Colombia, los miau pueden ser muchos chats. Pero los porfis no mucha gente. ¿Dónde sacas tú los mixes? Pues de YouTube, corazón. Porfiner desde la cuna. Nebulosa acá. Bueno, ya sabéis que somos... Los porfiners somos miaus y somos nebulosos. Miaufis. ¡Los miaufis! Miaufis. Eso me encanta. Los miaufis. ¿Qué iba a decir yo? ¿Nos han añadido los minutos? Para saberlo, porque luego ya tengo que añadir 5 minutos de un... Tengo que añadir 5 minutos de un ASU que no contó y otros 5 minutos de los... Bueno, y otros 10 minutos de los bits. Me rehuso, guay. Los miaufis. Los miaufis. ¿Cómo que? Debo 15 minutos ya entonces. Andrexiauxix. Miaufis está bien. Los miaufis, bro. Miaufis me molan. Los porfis. Porfiners. Porfineros. Porfius. Miaufis God, Miaufis me gusta. A ver, voy a poner... Vale, ahora ya la definitiva. Voy a hacer la definitiva. Encuesta nueva.
Vale. Miau. Miaufis. Esta es la definitiva. Esta es la definitiva. O los porfis. Ay. Esta es la definitiva, gente. A ver. Ha ganado el Miaufis, yo creo, Yo creo que ha ganado el Miaufis, 100%. Han ganado los Miaufis, pero de calle seguro, vamos. Buenas, reina, buenas, Tony. Ahora pongo nebulosa. Miaufito. Miaufiosos, somos miaufiosos. Oye, es que no hemos hecho nada, literalmente, tío. Le hago muchísimas gracias por ese pedazo de subcorazón. Un besito enorme. Asegúrenme que me ha subido el contador, no me ha subido el contador con los 1000 minutos, porque, o sea, los 1000 bitazos, porque es que si no lo voy a tener que apuntar, son 15 minutos lo que debo. Miaufiosos, esos somos con Iria. No ha subido 100%, vale, pues debo 15 minutos. Ya, el nombre de la comunidad, la verdad. Ya el hecho de tener comunidad, estoy muy agradecida, honestamente. Que ayer yo, tío, empecé a ver, porque, tío, empecé a ver Twitter, ¿vale? Yo no uso casi Twitter. La gente me dice que no uso Twitter. Casi no uso, casi no uso. Sería más para Irina. Perdón, Iria. Miaufiosos, claro, miaufiosos somos con Iria. El caso es, yo, Miaufis, Calzadilla, Navarro, Gordon de Mar. Miaufieles, sí. ¿Qué iba a decir? Ayer me pongo a ver Twitter, ¿vale? Porque me puse a ver Twitter. Dije, vale, vamos a ver Twitter, tal. Twitter solo tiene veneno, no te lo de verdad, me salí de Twitter. Entré y tal y como entré, salí. Tal y como entré, salí. Dije, no voy a ver Twitter. Hay muchos comentarios buenos, pero muchos comentarios que dije, no voy a ver Twitter. La gente poniéndome, porque la gente pensaba que no tenía Twitter y la gente ponía, mejor que no tenga ni Twitter. Y yo, gracias, hombre. Lo tengo, pero lo uso muy poquito. Estás lo cantando Twitter. No, yo no. Salí de ahí y dije, no, me voy. Lo siento, pero yo aquí no voy a estar. Voy a cuidar mi tranquilidad y voy a salirme de Twitter. No voy a ver Twitter. Twitter es muy tóxico, ya lo sé. Bueno, en todas las comunidades hay toxicidad, ¿vale? Porque en todas hay comunidad. O sea, en todas hay comunidad, soy imbécil. En todas hay toxicidad. Porque tengo tanta música. No puedo hablar con la música tan alta, espérate. Uf, me da algo si hablo con la música así. Ay. En todas hay toxicidad, pero dije, no voy a ver Twitter. Me salgo de aquí, gente. Me salgo. Ay, y por eso, porque la gente estaba preguntando si tenía Twitter. Sí, tengo Twitter, sí. Soy AndrexFi4 también, pero apenas lo uso. Vale. Igualmente, si hacéis fanarts o lo que sea, tengo un apartado en Discord para que los pongáis, ¿vale? Los Miaufis somos buenos, yo lo sé. Yo antes usaba Twitter mucho. Antes era full Twittera. Antes me gustaba mucho. Cuando no estaba apenas. O sea, cuando tenía, yo que sé, muy poquita gente que me veía. Y sí que hacía muchos tweets, pero luego lo dejé bastante. Cuando me pasó el tiempo, creo que desde verano como que dejé de publicar bastante. Y luego ya dije, forget it, me voy. ¿Cuál shipeo de Corina te ha gustado más? No sé, gente, yo creo que eso cae sobre vosotros. Yo no soy quien de decir qué shipeo es o qué shipeo no es. Yo simplemente desarrollo mi personaje y la gente pues junta y ya está. Me peleo por un mensaje de otra persona que no tiene mi opinión e insulto a todo el mundo. Grito a través de una pantalla, por eso no me gusta Twitter.
sea, no es que no me guste, sino que lo uso poco. Gordon. God Community, yo creo que aquí tenemos un ambiente bastante sano y bastante bonito por ahora. A ver, yo estoy empezando ahora a crecer, la verdad. O sea, yo soy consciente. A que me viene, que no me venga, por favor. Espérate. Creo que tiene el coche averiado. Es Gordon, no, me voy, porque tengo un coche robado y me va a decir que sí tengo el coche robado. Me va a decir que tengo el coche robado y no. Me va a decir que tengo el coche robado y no. Madre mía, yo hice varios SV de muchos games, roleplay, PvP, etc. Pero siempre admin, nunca play. Y madre mía las redes. Nunca player y madre mía las... A ver, a mí me gusta mucho ser player, la verdad. Te sigue, no, si tiene el coche averiado. Si me iba a acercar era porque tiene el coche averiado. Pero me ha acercado porque he dicho, nada, me va a poner que tengo el coche robado y no lo voy a llevar. Y ya debe estar esperando a alguien. Te llevo si guardo en silencio, gordoncito. No. Si llevara moto sí, pero llevando un Centorno sí que no. Somos infieles pero tóxicos. Jamás grande, Corina. Muchas gracias. Seremos infieles pero tóxicos, jamás grande, Corina. Es lo que te digo, yo no llevo mucho. Ya te digo, o sea, llevo poco teniendo a esta cantidad de gente porque hay mucha gente nueva. Y lo agradezco mucho. Lo agradezco mucho, pero es lo que te digo, no voy a no sé qué estaba diciendo. Bueno, que aquí somos muy... O sea, que no hay toxicidad por ahora. Sí es verdad que ha habido algún comentario, pero bueno, mis moderadores son los mejores y mis moderadores pues lo van quitando. Pero es lo que te digo, por ahora estoy muy feliz y muy tranquila, la verdad. Muchas gracias, Adri. Muchas gracias. Sí, es GBBS. Hacedle promo, es muy majo. Es muy buen chaval. Qué risa me da. Ahí hay una persecución. No sé si hacerme, bro, es que no sé qué hacer, tío. O sea, es que estoy dando vueltas como una puta imbécil. No hay coche de importación, no hay motos, no hay... ¿Qué hago? Me hago un badulaque que me van a pillar. No quiero. No quiero hacerme un badulaque porque es que me van a pillar. Me quiero hacer un coche de importación, están siempre ocupados. Quiero vender droga, no hay motos. ¿Qué hago, bro? ¿Qué hago? Roll chill de civil. Civileo full, Andy. Es que no hay civileo, tío. Es que no hay civileo. La droga, quiero venderla, pero es que no hay motos. No hay motos. Y no me voy a poner a vender droga con un Centorno. ¿Sabes a lo que me refiero? Nah, bueno, con el Centorno tampoco pasa nada. En plan... Hacemos un balloon skate, gente. Hacemos un balloon skate. ¿Hola? $10 en $10, ¿eh? ¿Qué? ¿Hola? ¡Colina! ¿Qué? Hola. ¿Quién es? No. ¿Hola? Estás llamando en oculto, por cierto, Jordi. ¿Qué quién es? Ah, Jordi. ¿Qué pasa con Jordi? Jordi, ¿me estás llamando en oculto? Sí, te está llamando en oculto porque es gilipollas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicos, decidme. Que si tienes un bate para la munición. Que si tienes un bate para la Que si bate, que bate. ¡Chocolate! Si lo pierdes me lo pagas, pero sí lo tengo. Perfecto. Vale. Vente para el piso. Izquierda. A la izquierda, izquierda. Izquierda, el parking de atrás. En el parking de atrás. 180. El parking de atrás. ¿Qué os pasa? Que si tienes un bate para la munición. ¿Sabéis lo que han tardado para hacerse un puto ammunition? Bien rarete. Ahora vamos a hacernos un Amon Skate. Vamos a hacernos un Amon Skate, yo creo, ¿eh? Voy a coger el otro skate y lo voy a llevar. ¿Vendirás drogas en un patrulla? Yo creo que sí, ¿eh? Instalar, muchísimas gracias por ese pedazo de subcorazón. Un besito enorme, muchas gracias. 3 horas para una menor. Ya ves. Vamos a ver, voy a llamarlos.
¿Vais a venir al piso o no? Para saber si me voy o me quedo. Sí, vamos al piso. Vale. De Gines, muchas gracias por ese pedazo de subcorazón. Muchas gracias. Queda una hora desde hace... No, queda una hora desde hace casi 4 horas. Sube el contador, sí. Roba alguna tienda en skate y negocian por un rey la persecución en skate. Sí, es lo que voy a hacer. Voy a robar en skate. Una tengo que ganarla, tío. O sea, es que tengo que ganarla. Corina, no sabemos qué hacer con los viajes de este día porque con cada uno volvemos más grande la familia hoy en día. Así me gusta yo, muchas gracias. Buenas. Corina es mala malandra y con las juntas no mejora. Es más banda peor. Vamos a ver qué pasa, están viniendo. Tengo que ir un momento al baño, en verdad. Que yo te parto entre... Uy, es que esta canción... Ya decía yo que esta canción... ¿Por qué la estoy escuchando? Tenía muchas ganas de escucharla y no podía. Venden skate. No, porque la policía ya sabemos cómo va a hacer y no me apetece, la verdad. Me apetece vender con moto. ¿Cómo está mi malandra? Muy bien, Kylie. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás, Kio? A ver si vienen rápido. ¿Un fleca o algo? No, van a hacer un amo. Si es que van a hacer un amo. ¿Qué es tu coche? ¿Por qué? Nada, pues pagué el depósito. Si no era tuyo, pues lo quitaba, la verdad. Es el mío. Y me puedo llevar, ¿no? Rápidamente. Sí. ¿Cómo te llamas? Joao, un placer. Soy Corina. Hostia, entonces tú eres amigo del Jordi. Tú eres el Joao del que me habló el Jordi, ¿verdad? Sí, supongo. Joao. Sí, me imagino que sí. Un placer. Ahora no está pasando por unos buenos momentos. ¿Qué? No te oigo, habla alto. Que no está pasando por un buen momento. ¿Quién? ¿Jordi? Sí. Ya, no lo sé. No tengo ni idea, no hablo con él, la verdad. Nada, porque... Aquí está, Vamos. chulo. Venga. Muchas gracias. Ana. Chao, chao. Team Joa. Gente. Tengo más pagana. Aquí la gente quiere a una Corina putera, ¿vale? O sea, que yo sé que queréis una Corina putera, pero vamos a ver. Tranquilidad. Tenemos una Corina putera, yo lo sé. No puede ser que hayan venido con esto. Ya vengo. Cuídame el coche, anda. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Sí me voy a cagar en vuestra puta madre, sí. ¡Colina! No me la imagino es de que putera la hago Corina trucos de XD. magia sin querer. ¿Por qué me llaman Loki? Porque soy Loki, mira. Vente, mira. Mira, atención, Verás. ¡Coche, a tomar por culo! Ya sé. Este no, este es el mío. Este es el mío. Esto no se puede mandar a tomar por culo. Ya. Pero este sí que Ah, se sí, puede ¿verdad? mandar a tomar por culo. Hubiese estado guapo el chaval. Pues la verdad que lo ha salido. Pero con el tuyo sí que hemos violado. Ya lo veo, ya. Madre mía. ¿Estás bien, Colina? Estoy de puta madre, ¿vosotros qué tal? Si mételo lo perdéis, palo, me lo gente. pagáis. ¿Vale? Vale, no te preocupes. Suerte, chicos. Corina. Voy a guardar Estáis la- en radio. Sí, estoy ¿Qué en la radio. lió? 0.99. Cualquier cosa, pegadme un toque, ¿vale? Vale, guapa. Venga, suerte. Chao. Te quiero, Corina. Yo también. Que vaya bien el skate, Colina. Gracias. Ay, tengo que coger el cuchillo. Y el otro skate. Vale. Y esto lo dejamos aquí.
Vale. Mamá Corina dándole bendiciones a sus 3 hijos, sí. Yo voy a robar un skate, sí. Voy a cogerme una... Uy, ahora. Voy a cogerme una de las cosas estas para... o sea, un kit de estos y nos vamos a meter en un Badu a robar así. Literalmente. Me lo perdéis, os mato, literalmente. Literalmente con esa carita y todo. O sea, literalmente. Madre mía, coleguita. Ya verás, verás. No creo que acepte una persecución de un poli. Bueno, pero otro tendrá skate, me imagino. Nos vamos a quedar en la ruina, por eso voy a hacer una persecución en skate. ¿Qué quieres hacerme daño, piso? Eso no es muy, pero no es muy lento, nada, pero es divertido. A ver. Tres. Allá adelante está la tienda electrónica. Es que en skate mola, tío. ¿Puedo hacer así? Bueno, así no puedo hacer, la verdad. Si hago eso yo voy a llorar. Un poquito de chill, ¿cierto? Sí. Tranquilito. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Que tenga usted un gran día. Igualmente. Tiene más de las que pensaba el Ken. Tío, no quiero que esté abierto porque no me gusta normalmente robar cuando está abierto esto. Levántame las manos, dame todo el dinerito, anda, dame todo el dinerito. Ay, buenas. Hola, ¿cómo está usted? Usted estará trabajando aquí, ¿verdad? Pues sí, ¿te parece normal venir aquí a robar? Salga de la tienda, hombre, salga de la tienda. Antes de que a mí se me ocurra que cachearlo, váyase, váyase. Así no... Es que tampoco me mola, tipo, que sean jugadores, ¿sabes? Además, aquí al ser del Badura que siempre están aquí, me da mucha pena. Nada, tengo un rey, no me importa. Maleante pero buena persona, efectivamente. Hay que ser buena persona en lo primero de todo. Ay, Dios mío. ¿Para qué sirve el kit electrónico? Para robar la caja fuerte. Es que a mí no me gusta robarle a las personas que son jugadores, honestamente. Si robo, robo yo y ya está. Está robada, la puta madre. Hola, buenas tardes. Ay, no me digas que es este policía, por favor. Creo que sí. ¡Agente, se va a cansar! Se va a cansar usted de correr. Buenas tardes, ¿cómo está?
¿Cómo está usted? Pues bien, la verdad, ¿y usted? ¿Tranquila? Yo también estoy tranquila, la verdad. ¿Cómo le va la vida? ¿Así? Sí. Pues bien, la verdad. Mire que soy buena persona. Había una persona más y le he dicho que se vaya. Así que espero que usted me cumpla la negociación que quiero hacer. ¿Solo me va a seguir usted? Como buena persona porque no ha querido secuestrar a más personas. Joder, qué buena persona. ¿Ha visto usted? Soy una gran persona. Escúcheme. Vamos a ver. Al tendero, joder, no ha secuestrado a más personas. Yo por esta personita de aquí lo que quiero es una persecución en skate. ¿Cómo que en skate? Sí, tome. Lo tengo para usted. ¿Y la moto esa? Esa no es mía. Tengo un skate para hacer la persecución. Para mí y otra para usted. Es que también va a venir mi compañero. ¿Qué? También va a venir mi compañero. Bueno, pues yo lo que le pido es una persecución en skate. Me está pidiendo hacer una persecución en skate. ¿Tienes un skate por ahí? Si no, en la tienda de allá abajo los venden. Perfecto, pues cógelo y vente. Vale. Le doy el skate, ¿vale? Démelo. Ahí tiene. Un regalo, hasta un regalo. Es que parezco hasta Santa Claus, tío. ¿Has visto? Espera un segundo, que necesito hacer... Vale, yo espero, no te preocupes. ¡No me pegues, hombre! Uy, uy. No me pegues, hombre. Hola, buenas. Sí, a tiempo. Hola, buenas. Ay. Cuando usted me diga, empezamos, ¿vale? A ver. Espera. No sabe contra quién está corriendo. Usted tampoco. Vas tú en cabeza, compañero. Listo. Venga, arranca, bribona. ¡Vámonos! Como se caiga la taseo. Como se caiga usted va a perder, ¿eh? Y es triste, ¿eh? Ya veremos. Vámonos. Es que ¿quién se va a reír como usted conmigo? No me han dicho que lo saque ni nada. ¿Qué le falta? Le falta cardio, ¿eh? ¿Y a usted? Que va. Yo hago todos los días. ¿Quiere hacer cardio conmigo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Nada. Ah, vale. Eso fue un poco miau, agente, ¿eh? Miau. No. Ha dicho que si quiero hacer cardio con él. ¿What? Sudando hasta mañana. Me matan estas cosas. Mira, le he hecho hasta un regalo al otro agente. Le regaló un skate, ¿ha visto? Qué tremendo. Increíble, es usted maravilloso. Soy una persona agradable. Por la calle no, que lo atropellan. Ay, qué imbécil. ¡Ay! ¡No me choque! ¡Me ha tirado! ¡Eso no vale! ¡Ay! No vale. Tramposa. Vamos. Venga. ¡Ay! Vamos. ¡Ay! Claro, es que ahora, vamos. Se tiene que subir. Vámonos. Madre que es surrealista todo esto. Me he hecho un código 100, tío. No, ha sido misil, pero ha sido sin querer. Sí, ha sido misil. Es que, ¿quién le hace las persecuciones entretenidas? Solo yo, si es que... Yo no sé quién es usted, pero imagino que me conoce. No le conozco.
Entonces, ¿para qué me dice nada? Pues nada, porque hago una persecución divertida para las pocas que hacen. Uy, es que no va la hierba, espérate. Ah, menuda mierda esta puta hierba. Código 100. No. Que es surrealista todo esto. ¿Ha visto? chula, ¿no? ¿Ha Qué visto? chula, ¿no? ¿Ha visto? Qué chula, ¿no? ¡Buah! Vaya chula, tú. Tremendo. He pasado miedo, en verdad. Pues Se ahora lo te digo. has Se lo digo. He pasado miedo. Yo te voy en el agua, la verdad. Yo también. ¿A que usted no lo hace? Venga, inténtelo. No, no. Jo, qué aburrido. Es que ha sido tremendo, no me caía el agua. Por el medio de la calle, qué maleantes. Deténgase. No, hombre, no. Deténgase usted. Sinvergüenza. Deténgase usted. Cuando quiero. ¿Qué? Cuando quiero. ¿Por qué no quiere? Porque no. ¿Y por qué? Mira, a que no saltas. A que no saltas y haces lo mismo que he hecho yo antes en el puente en una mesa. O en un La banco. verdad que no. No me va a convencer atacándome el ego, no sé por qué. Qué triste usted, no sabe ser un buen skater, gente. Qué ver, muchísimas gracias por ese pedazo de sub. Pero no se me va a escapar. Sí que me voy a escapar, ya lo verás. Uy. ¡Uy! Sí, cuidado. Se los lleva, no. ¡Hostia! Sigue recto. Ay, eran el Isidoro y el Gustavo. Casi. De uno me escapo. De uno me escapo. Estoy segura. Que de uno me escapo. Ah, no, el otro viene detrás. El otro viene detrás. ¡Ja! Te la lié. ¿Te la lié? No me la he liado, no me la he liado. Casi te la lié. Es que no tengo fuerza, tío. Si no la acabaría corriendo. El destino, ya ves, tío. Creo que voy a hacer algo de tirarme en algún sitio y empezar a correr. Voy a echar a correr. Ay, Dios mío. ¿Ha visto? Casi me caigo, pero no. Casi me caigo, pero no. ¿Usted cómo va? ¿No se ha cansado? Pues yo bien, no, si yo voy al gimnasio. Ah, va al gimnasio. Muy bien. Yo no. Soy una vaga. Se nota, se nota. ¿Cómo que se solo nota? a robar. ¿Cómo que se nota? Vamos, te lo doy con la borra. Pero usted... vamos. ¡Ah! Me ha tirado. Vamos. Me ha tirado, me ha Deje de tirado. quejarse, quejica, deje de quejarse, es una quejica, venga, tire. Ay. Que lo doy con la burra. No, gracias. Miau. Entre los pit y el código 100 está siendo una persecución muy guarra, la gente. No, es mi compañero, madre mía. Espérate, ¿Se espérate. va a detener usted? No, hombre, no. Cuidado. Nos vamos. Se ha matado. ¿Se encuentra bien, compañero? Derfer, hazle un código 100. Derfer, muchas gracias por ese pedazo de su corazón. De mi amor, ¿cómo estáis, amores? Ay, ya está ahí. Madre mía. Vuelva aquí, hombre. Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar. Deténgase. Voy a ganar.
Me apetecía una presecua así, la verdad. ¿Tienes algo planeado o no? No, la verdad es que no. Pasa es que no voy al gimnasio. Solo me sigue uno, en verdad. El otro va muy atrás. No te puedes escapar ya. En realidad sí que me puedo escapar, ¿eh? En realidad sí que me puedo escapar. Mira, ahora solo me sigue uno. Podemos hacer una cosa, una pelea a puños. El que gane se va. Yo le llevo al hospital luego, ¿eh? Me deja irme. ¡Ay! Me mató. ¡Ay! No te vi, la verdad. Una pelea a puños, va. Que no, ya con otro. ¡Ay! De verdad. Pero es que le dará horas al skate y no sabe ni manejar. Que vamos a ver, que me ha tirado su compañero. ¿Qué hago? ¿Qué hace? Nada. Vale, vale. No, nada. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No haga eso, hombre. Ay, ay, ay. Ya me he herido y todo. Ay. A ver. No, ay. Está más abajo, ¿eh? No. He perdido el skate. ¡No! Pues no me puedo subir, es el otro. Es el otro, que es el otro. Cuidado, Espérate. Guarda. Que no, que lo que quiero es ponerme una venda, me he equivocado. Pero que el tío está abajo. No está abajo. Ay. Que sí está abajo. ¿Dónde, Detrás del compañero, míralo, ahí está. Ah, vale. ¿No lo ves? Ahora sí. Ay. Vamos. Es que no sé por qué la tengo en la mano, no entiendo. Pero vamos a ver. Menuda puta mierda de skate tengo. Madre mía, qué inoperancia. Ya ve. Que no sé. No me puedo subir en mi skate ahora. Uy, Dios. Casi me hacen un código misil. Yo creo que me... Ay, pero es que esto no me gusta. Ay. Casi, código sí. A ver. Es que si no hay música no es divertido. Surrealista, te lo juro. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Ahora. Complicaciones, A ver. Júrame que lo han pasado. Solo me sigue uno. Creo que podemos llegar a un trato, A ver, cuénteme, ¿qué trato? Si te detienes, ¿Sí? te ponemos, en vez de 10 meses, 5 meses de cárcel. No me ponga multa, no. No, y la multa es para ver, pero atenuada, venga. Usted se entrega. Multa atenuada. Que en vez de $2.500 sería... mucho menos. Mire. Popierta en París. Popierta en París. A ese te le va, yo creo que sí, Yo creo que sí. Con bling bling. Yo creo que sí me escapa. Nada, pero este no es tanto de negociar como el otro.
Qué guarrado de qué. Medio PG, no. A ver, estoy en el medio, no estoy en los carriles. No. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, estamos volviendo. Sí, estamos volviendo. Que me quiero subir es en la otra. Pueden pasar trenes ya, pero es lo que te digo. Aquí. Aquí sí que me puedo subir. Ay, no me puedo subir. No me puedo pasar. No me puedo subir. Es PG pero en coche, claro. O sea, yo estoy yendo a esa pata, no estoy yendo a otra cosa. Sí que podríamos, sí, la verdad. No me acuerdo, bro. Vamos a salir. Sí, no pasa nada. Voy en patinete. O sea, voy por un lado y voy en patinete, no voy en otra cosa. Más fue un misclick, no me quería tirar tampoco. Ahora, volvemos. Sí que pasan, ¿eh? ¿Me le voy? ¿Me le voy ya? Jugando al Subway Surfers, claro. Muchas gracias, corazón. ¿Me voy? ¿Me voy? Yo creo que me voy, ¿eh? Ese poli, por Dios, ya es, tío. Que lo asciendan por esto solamente. Está por tierra. Muchas gracias, corazón. Te quiero, Corina, mi niña. Yo también os quiero mucho. Quedan 30 minutos. Me escaparé. Cuando me escaparé. Sí que sigue, sí. En realidad, si le quería hacer guarrada, lo puedo hacer ahora, pero no lo voy a hacer, tío. Con lo buena gente que están siendo haciéndome la persecución en skate, no lo voy a hacer nada. Qué paciencia tienen, ya te digo, ¿eh? Porque para perseguirme en skate, eso es tener paciencia. ¿Cómo se la puedes liar en el patinete? Pues que le saco la... Como solo me sigue uno, que tire todas las armas y que me deje ir y ya está. Le quito el skate y ya está. Pero no voy a hacer eso. Me parecería muy feo, honestamente. Una faltada tremendísima. Pero bueno. Pam, 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 pam. Muchas gracias, corazón. ¡Ay! Me caí. ¿Qué hace? ¡Ay! Venga, señorito. Ah. Pero bueno. ¡Au! ¡Au! Ah, eso no tenéis nada que ver vosotros. ¿Yo qué va? Si no lo conozco. Encima de que me... Madre mía, gente. Piensa que se la voy a liar. Ya vamos en patinete bastante. No tenéis nada que ver. ¿Qué voy a hacer yo? No, es que pensaban que se la iba a liar. Entonces, como no se la he liado, pues seguimos. Bueno, tengo que irme para el otro lado. Me tengo que ir para el otro lado. No. Ay. Me tiré. Ya me hubiera hecho 3 tiros, sí. Están dando mucho fair play, la verdad. Ay, de verdad. Hola, buenas. Hasta luego. No se ha caído, ¿no? ¿Dónde estáis? Estoy volviendo, me duele los pies. ¿Qué os pasa?
han pillado a alguien, escucho un taser. Yo me escondo en el árbol. ¿Qué decís? ¡Ay, que hemos tenido un volcán de comida! He estado de un puente, me estuvo caído bien, estuvo un poco baleado. Que os habéis tirado de un puente. ¿Qué le? Se está alargando bastante la persecución, pensé que iba a ser más rápida. Ay, Dios mío, gente, ya llevamos bastante. Sí, entréguese. No, Sinvergüenza. vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? No sé, algo que no me entregue y usted, pues bueno, lleguemos a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo, venga. Mire, se lo han pasado bien, ¿verdad? Se lo han pasado... ¡Ay! Sí. Vale. ¿Ah? Si lo... ¡Ay! Me ha tirado. Le he hecho un código 100, pero me he caído yo. A ver. Si yo les doy la mitad del botín, ¿me dejan ir? No. Ya. Le tenemos que quitar todo el botín. ¿Y qué más? Ponerle una multa. No, si no me pone multa. Escúcheme. Pero no es íntegra. Escúcheme. Pero no es íntegra. Escúcheme. Si le doy el dinero, ya estamos en paz. Ha sido por las risas, agente. Ay, espérate. He sido limpia. No se la he liado, agente. He sido limpia. ¿Sabe? Le doy el dinero y ya está. Y cada uno por su lado. ¿Le parece bien? Le ponemos una multa, pero pequeña. Venga. No. No puedo con multas, agente. Y no la llevamos a comisario. Agente, no. Que ya tengo muchas. No se preocupe. Mira, yo lo máximo que puedo ofrecer es... Dime. Atenuarle la multa de robo menor. Sí. Y Es que no puedo tener tantos antecedentes, agente. y no llevar a comisaria. ¿No? Que es una multa pequeña. En vez de 2.500, 1.000. Pero a mí hoy me han puesto una de 5.000. Bueno, pues por 1.000 más no pasa nada. No, hombre, no. Venga, seguimos entonces. Si quieres seguir, seguimos. Yo no me canso, ¿eh? El tema es que es un antecedente más y yo no quiero un antecedente más, ¿sabes? Sí, pero ¿qué vamos a poner en el informe? Que hemos dejado a una chica que se ha escapado, que se ha escapado, se ha escapado. Sí, ¿no? Se ha escapado y les he dado dinero. Y mentimos. No, no es mentir. Es que usted se lo ha pasado bien, yo me lo he pasado bien y ya está. Sinvergüenza. No. Sinvergüenza. No. Entrégate. No. Que sí. Se ha escapado y ya está. Y ya está. Y todos felices y contentos. Ustedes dicen que hice una guarrada. Que hice una guarrada y ya está. Mire, ¿cómo? ¿Qué? Que hice una guarrada, que me subí a un coche y ya está. Me perdieron y ya está. ¿Sabe? ¿Podrían decir eso? No hay nada. ¿No hay nada qué? Ya ves, Osvaldo, ¿eh? O sea, increíble. Yo No. estoy en el badulaque de No. Globe Split. Muy bien. Que no. Que yo no me voy a entregar. Yo puedo estar una vida entera en skate, ¿eh? Yo sé que llevan bodycams, corazón, pero es la coña del rol. He dado un lodeo, ¿eh? Hostia, tú qué envidia. Es que a mí me ha visto la policía y estoy escondido con una perra. ¿Cómo vais? Mire, lo vamos a hacer más difícil. A ver, venga, dígame. O un coche a mi ubicación, pues la paso. Dígame. La papelera que pasemos tenemos que saltarla y si nos caemos... ¿Cómo? A ver. Que me Por agache y cada usted me papelera. salta. No. Entonces. ¿Qué? Que tiene que saltar papeleras. Nosotros saltamos papeleras. Si yo me caigo, cuento 5. Si usted se cae, Vale. se entrega. No, pero no. Si yo me caigo, pues nada, no pasa nada. Mira, usted se ha caído una vez sin culpa nuestra. No, es culpa vuestra. Es así. Pero yo ya he saltado un Tienes que puente. saltar papeleras. Se A la ver. pegó contra el coche, ahí se cayó una vez. Donde Entonces, no haya si- césped, hombre. Si se cae en 2 papeleras, pues ya tenemos que... Exacto, En dos papeleras, vale, 2 papeleras, va. Sí, si se cae en 2 papeleras, tenemos que romper negociaciones, ¿vale? Vale. Espérate, estas no, que hay mucho césped. Espérate. Las rojas de ahí adelante. Salgo esas eso de rojas. rojo, va, venga. Voy detrás suyo. Vale, yo también salto, ¿eh?
ha caído. No. Los pierdo, no los pierdo, no los pierdo. No los pierdo, no los pierdo. No me he caído, que consta. Te has caído. Básicamente, casi mi Tu compañero, compañero sí se ha caído, sí. mi compañero sí que se ha caído, ¿no? Sí. Los pierdo, yo creo que los pierdo, ¿eh? Yo creo que los pierdo. Yo creo que los pierdo, sí. Ay. Se ha caído usted, ¿eh? ¡Ay! ¡Ah! Y usted también. Pero esta ha sido sin querer. Esta no ha sido por una papelera. Esta no ha sido por una papelera. Hemos dicho papeleras. Va. Venga, otra papelera. Usted ya lleva... A ver. ¿Qué papelera? A ver. Mira, en esta. ¿Qué esta? No la vi, no la vi. La de adelante. ¿Se han caído? ¿Se han caído? Se han caído, se han caído, se han caído. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Me voy. Voy en patilete. Voy a esconder. No te preocupes, tengo un coche, lo voy a robar. Vale, estoy aún en el badulaque de Glow, ¿vale? Te espero Vale, aquí. sí, quédate ahí, que necesito comida. Me escondo aquí. Pero, ¿has todo bien todo o cómo? ¿Cuál es el bolsito? ¡Nos hemos escapado! Creo que nos hemos escapado. Nos hemos escapado, nos hemos escapado. Nos hemos escapado. Todo buena gente, los polis. Todo buena gente, bro. ¡Qué majos! ¡Qué majos! ¡Qué majos, bro! Me voy a sentar. Ay, qué buena gente, bro. Me he escapado. Creo que... No, es que uno se cayó, yo creo, y otro también. Y ya no... Ay. No, Speed. Estoy donde se compran las ganzúas, así ya me lo he hecho y compro. Vale, voy. Son muy majos, bro, qué majos. T/MSG 353. Esta persecución debe ir a YouTube, Qué Insta, buena. Facebook, TikTok y todos los noticieros de mi ciudad. Ha sido lo mejor que he visto en mucho tiempo. Jajajajaja. Ay, muchas gracias por esos pedazos de subs, corazón. ¿Por esas? ¿Cuántos? 10 pedazos de subs, corazón. Muchas gracias, corazón. Un besito enorme para ti, muchas gracias. Alegrías, alegrías. Qué majo. ¿Dónde estáis? ¿Qué os pasa? ¿Ya habéis salido bien? Mega Mall. Sí. ¿Dónde está Loki? Voy para allá. Ay, qué bueno, bro. Ha sido muy guay, en verdad. Que, escapando de la policía, le sacamos bastante ventaja, pero bueno, nos pilló. Y sin querer caímos por un agujero de un puente, caímos bastantes metros, pero el coche cayó bien. Muchas gracias por esos 10 pedazos de subs, el que Rubí, tuvimos que salir después de unos minutos. Un besito enorme para ti, y muchas vino la policía y gracias, vino Rey. el Telpo, creo. Muchas gracias, qué grande, bro. Qué buena persecu, tío. Así sí que mola, tío. Así sí que mola. Así mola mucho, bro. Bueno, creo que ya podemos bajar. Pero voy a bajar por las escaleras. Qué buena persecu, de verdad. Contigo pues que sea con tu gemela, pero quiero una baby que sea de Venezuela. La mejor es Skater. Muchas gracias, chicos. No voy a ir con Skate para que me hagan a ver. La ganaste, la gané. Siempre confío en Corina Skater. 9:30, si seguimos se vienen 11 horas más, ya ves, tío. ¿Cuánto dinero sacaste? Es una mierda, bro. Es que es más por la risa que por otra cosa. No saqué dinero. Casi. Vamos a cambiarnos la ropa. Uf, qué risa, bro. Espérate.
Uf. Estaba con este. Cambiar atuendo. Ahí estamos. Viva la mejor skater de Spain. Muchas gracias, corazón. Es que yo, de verdad, qué bueno ha sido. Honestamente. Polis así sí que molan, tío. Los polis que te dan chance, los polis que te dan cosas. No, no perdimos skate. Ah, bueno, sí, pero bueno. X, da igual. Con tal de ganar risas, no me importa, la verdad. Fue la persecución más tensa que he visto. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Dónde está el...? Aquí, para guardar dinero. A ver. Qué majo, bro. ¿Cómo que $3.000? ¿En qué me he gastado dinero? Uf, qué risas. El Antonio Proskit. Coritruco. Ay, coritruco, bro. Es que quería hacer lo mismo en las vías del tren y al final me salió raro. Pero bueno, mira. ¿Ha visto? Chula, ¿no? ¿Ha visto? Chula, ¿no? ¿Ha visto? Chula, ¿no? ¡Buah! Chula, tú. Tremendo. He pasado miedo, en verdad. Espérate, no me pasa, espérate. No sé por qué no puedo poner ahora. ¿Ha visto? Chula, ¿no? ¿Ha visto? Chula, ¿no? ¿Ha visto? Chula, ¿no? ¡Buah! Chula, tú. Tremendo. He pasado miedo, en verdad. O sea, Se lo te he digo. visto. Se lo digo. He pasado miedo. Miren esto. ¿Ha visto? Chula, ¿no? ¿Ha visto? Chula, ¿no? ¿Ha visto? Esto es un ¡Buah! clipazo. Tremendo. He pasado miedo, en verdad. O sea, Se lo te he digo. visto. Se lo digo. He pasado miedo. Qué clipazo, bro. Qué clipazo. Qué clipazo. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y ella Lucía, nombre de Pilar y Ana, pero y se llama Sofía. ¿Por qué está esto aquí? Ahí lo bajo. Podía, se tomó una patillita. Hacer una playlist de Spotify, esto. La haré, Adri, la haré. I promise, la hago. Te escapaste, me escapé. Como vean las bodicas. Qué majos, me he escapado, sí. Adelito y en mi cama quiero audicionar. No, pero yo creo que me dejaron escapar. O creo que es que uno se cayó y luego el otro se cayó y yo ya me había ido cuando me habían venido. Nebulosa Skate. Es que no la también tengo, sirve. no la tengo Seguiría ejercitada. De corriendo. hecho, en el skate se nota cuando no está ejercitado y cuando está ejercitado. Vamos a ver qué hay por aquí. Uy, yo creo que la voy a llevar a hacer ejercicio, ¿no? Deberíamos llevarla a hacer ejercicio. ¿Qué hay aquí? A casa o a donde fuese. Pero a saber saber. ¿Cómo? Hostia. Hola, buenas. Corina. ¿Qué pasa? ¿Has pagado solo? Muy bien? buenis. ¿Te has cambiado el pelo, Corina? Bueno, si me escuchas, Joder, sigo lleva con contando. ese Hace tiempo. A ver, escucho. Espera, vente un momento. Tioni, págame. ¿He pagado? Has pagado 10. Se hace la ¿Qué dices? difícil. ¿Dónde estáis, chicos? ¿Hospital? Hospital. ¿Por qué? Oye, porque nos hemos caído. ¿Pero ha salido bien el amo? Sí. Ah, bueno, bien. Yo me he hecho un vado en skate. Y ha salido de qué? puta madre. ¿Qué han negociado? Pues que me siguieran en skate. Y lo he hecho. ¿Te has aceptado? Sí, y me he escapado. ¿Dónde te has ido? Pues nada, simplemente daba vueltas por zona de... Estuve por el gimnasio, estuve por zona de esto, luego estuve por zona de barrios Un aplauso bajos. también a los polis que se prestaron para el momentazo. Claro que sí, Kilitros. Y me escapé. Muy majo ¿Pero los pegaste polis, la algún verdad. salto o simplemente te escapaste? Escúchame, un salto increíble, ¿eh? Un cuádruple, ultra, triple salto, ¿sabes? De esos. No, sí, vamos, que te la pegaste. Que no. Te lo prometo, ¿eh? ¿Pero que estáis dentro del hospital todavía? Sí, yo estoy saliendo.
aquí el Joldi está jodido, ¿eh? Hola. Buenas, ¿cómo estáis? Soy el médico, ¿qué necesita? Nada, no necesito nada, muchas gracias. ¿Cómo te va el día de hoy? Bien, estoy bien. Me alegro, me alegro. ¿Y tú qué? Pues fenomenal. Después de que me haya salido bien, fenomenal. Me alegro. Hola. Yo también quiero hacerlo, la verdad. No sabía que iban a aceptarla así. Sí, pues me lo han aceptado. Yo tampoco pensé que me lo fueran a aceptar, ¿eh? Pero me lo han ¿Pero le has aceptado. dado un skate o ya te lían? ¿Tratamiento está bien? No, estoy bien, estaba esperándolos. Uno ¿Cómo? lo tenía y el otro no. Y el otro le di un skate, ¿sabes? Ah, vale. ¿Y te escapaste de los dos? Sí, eran dos los que me perseguían. ¿Y te tiraste mucho tiempo? Sí, la verdad. Mucho tiempo, sí, la verdad. ¿Qué te pasa? No, está bien. Nada. Al menos no te, ¿Por qué no vas te así? habrán hecho un código PIN. Porque me he caído. Nos hemos caído, he botado. Hostias. ¿Y Anselmito? No lo sé. La verdad. Anselmo, where are you? Hostia, no. ¿Viste el de magia que he hecho? ¿Qué vais a hacer ahora? ¿Te calgo? No. ¿Qué vais a hacer ahora? Vamos a robar con una limusina. ¿Vais a robar Vamos con a una hacer- limusina? Sí. Ah, bueno. Elegantes. Disfruten. Sí, deberíamos. Disfruten. ¿Quieres venir o hacemos algo juntos o algo? Como quieras, yo quería ir un poco al gimnasio, quería hacer alguna pelea. Loki, a que te gano. Y seguramente. Ya. Es que yo tengo cuerpo tolelo, Colina. Ya. Te voy a ganar. Es random, es aleatorio a la comunidad. Me voy a poner aquí para que escuchéis. Y voy a ir un momento al baño, bro. Voy a ir un momento al baño. Me meo. Hostias, los Momento. Power Rangers. Los Power Rangers. Nada, en verdad voy a ir por agua. Ya vengo. Voy a por agua porque se me acaba el agua. Ya vengo. Un momento, gente, un momento. Es que yo esté en el sofá viéndome una película y vosotros reventándose en la habitación. No, yo me quedo en el No, sofá. pero tú siempre invita a María también. ¿Quién es esa? Me han mandado ya a esta para que nos separemos. ¿O qué? Se la manda rápido, que la quiero dejar ya. Claro, el día ese que me conducía en el parque y nos casamos. Él ha dicho, pero tú para qué me vas a mandar nada si nos ha casado Stuart, que literalmente es un pringao. Que no me apetecía nada estar con ella, ¿sabes? No vamos lentito. Demasiado lentito. No pasa nada. Bueno, un corazón no se abre rápido, ¿sabes? Ya se le llama, no me suena eso. Ya, tienes que saber de medicina para... Bueno, o no. Mujeres. Pero ¿por qué no quieres ¿Por qué no hagamos algo que no sea global? ¿Y vestido? Abril te ha roto la moto, Leo. Qué más bonito. Vale, permiso, pero un momentillo que tengo que. ¿Sabes? Tengo $1.130 en la... Colina, ¿le negociaste en caídas? Pero yo qué culpa tengo de que te hayas ¿Cómo te comprado dices? una moto Todo de bien. mierda. Hombre. Volví. ¿Me has... Uy. Bueno, me voy, ¿Me has dicho algo? Sí, que si ¿Qué? le pediste que algunas caídas, por si acaso. No, yo solamente les dije persecución y luego entre medias de la persecución me dijeron, si saltas dos cubos de basura y te caes, ya te taseamos. Y yo, vale. Pero no se la liéis en plan hacerlo. Me hablaron durante la persecución, o sea, fue así. Adri, muchas gracias por ese ¿Cubo de pedazo de basura? sub. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el cubo de basura? Nada, eso era en medio de la persecución porque nos surgió esa idea, en plan de si me caigo 2 veces ya me voy, ¿sabes? ¿Pero qué es esto? Ah, sí, claro, eso. Vale. Ahora. Shadow, muchísimas gracias por ese pedazo de su corazón. Pero Y si sois lo dos otro no que creo, decía es Si queréis hacer algo que no sea global, coño, y hacemos algo los 4. Claro, lo que queráis, yo como queráis. Yo quiero ir al gym. Yo quiero pelearme con alguien. Quiero pelear. ¿Quién se pelea conmigo?
¿Pero por qué él es tan de agresiva hoy? Porque sí, porque soy agresiva. Quiero pelear. No él es agresiva. Él es un trozo de pan. Ya, eso sí. Cuando quiero. Eso se Y con quien quiero. Y te pega en el pecho. Cuando quiero y con quien quiero. Je. Una chica independiente. Sí. ¿Qué coño te pasa, macho? Parece que es una chavala de esas que se tiran los 80 minutos en la tienda de Lopa. ¿Por qué? Ah, no es conmigo, Se ha metido vale. en la tienda a cambiarse de Lopa y aún no ha salido. He visto calvo, no sé si es una máscara o algo. Voy a ponerle a hacer un poco de ejercicio. Hola. Vamos a ver cómo funciona esto, porque yo esto no lo he hecho como tal, creo. A ver. A ver. Entrenar en el spacebar, a ver. Vale. La resistencia. Vale, es que no veis la resistencia por el Andrex Fi 4, espérate. ¿Dónde es? Que lo quito, espérate. Y ella es Lucía, nombre de Pilar y Ana, pero y se llama Sofía. ¿Dónde quito esto? Ah, esto. Vale, aquí lo podéis ver. Hacemos otra. Tengo que darle fuerza, es que si no, ¿qué hacemos? Hola, ¿qué haces? Pues darle fuerza a mi Cori. Va bajando la resistencia, hay que aguantar. Ah. Si corres ganas resistencia. Si hago todas estas cosas gano resistencia. O sea, con esto gano fuerza, con otra resistencia. Core y fitness, sí. Vamos a ir hablando mientras hacemos esto. Le das fuerza y luego tiran. No me van a hacer de acá, no me van a hacer de acá. Hacer primera resistencia, ¿no? Why not? A ver, ¿cuánto tengo? De resistencia tengo 0,3. Puntería 5.1 y fuerza 0,6. A ver, cuéntame cosas. Jim, bro, después de la ruptura de ya ves, tío. Ya ves. ¿Eso sirve para pegar más fuerte? Sí. Vamos a ponerte a tope, efectivamente. Repetir el clip de anti-rock como es que es buenísimo. Corina Policía próximamente, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Porque no tengo dinero. Lo tengo todo en droga y no consigo motos. Coge fuerza y le pones los dientes a Isidoro por Squad. Hola guapa, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú, Pinto? Sigo sin superar la... Ha sido muy buena, ¿Por qué tan poco dinero? Porque nos lo hemos gastado. Vamos bien. Literalmente la persecu fue 99% de fe y 1% de probabilidad. Estoy feliz. Pero a favor o en contra, Darkfire, me imagino que a favor. Ya vendiste droga, no. ¿Qué? Que ahora viene el reinicio, por eso no voy a hacer mucha cosa. Literalmente, fue una remontada increíble. Eres mi mayor descubrimiento en todo lo que llevo el año viendo. Sigue así y ánimo en ese accesible. Muchas gracias. Un besito enorme. Yo que decía, nada, hoy terminamos rápido. No. Habéis alargado 1 hora desde hace 4 horas. Hola. Hola. El Polenselmo, ¿no? Me han regalado muchas subs, corazón. Corina se quiere ligar a toda la malla policial. ¿Vais a durar más en Spain? O ya te vas a check. Me voy a las 10 siempre a check. A menos que se me alargue el rol aquí. El extensible infinito, sí. La hora más larga. Además ya hemos llegado a la meta de subs, corazones. Hemos llegado a 617. Después de ponerte mamada, le peleáis. Ay, gente, queréis pelear con Isidoro, Un mes de extensible. ¡Buah! ¡Buah! ¿Cuántos días llevas de hacer extensible? Este es el 3º. En mi casa no va. Y esos músculos, ¿has visto, tío? Qué fuerte. Tiene la malla policial. ¿Cuántos polis te faltan? No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. La batalla. Si metas la palabra Isidoro, yo creo que se calla la mitad del chat. Creo que no saldrían la mitad de los mensajes. Más horas en Spain hasta las 10, chicos.
¿Alguien me hace resumen rápido del drama? Porfa, llegué tarde hoy. ¿A qué? ¿Cuál killer? Está bien. Puta madre. Un golpe a alguien y lo mando. La cruzado en la valla, lo he conseguido. Está fuerte, está fuerte. Me lo entregan la semana de arriba. Extensible dura hasta mañana, no lo sé. ¿Desde cuándo streameas? Desde más o menos abril-mayo del año pasado. Es lo que llevo streameando. Madrileño y Isidoro hoy. Ninguno de los dos ha estado hoy. O sea, con Corina. Te estás poniendo mamadísima, ya ves, tío. Escúchame. Escúchame, 2,6 ya, 2,6, Qué locurote. Literalmente, Dakato, literalmente. Literalmente. ¿Ya conocías a Jackie? No. Negra rara vez. Esto es un temazo. ¿Has streameado siempre roleplay? Una época streameaba Animal Crossing, dejé el Animal Crossing, me cansé del Animal Crossing. Me fui a hacer streams de Fortnite y luego ya encontré el roleplay y me quedé aquí roleando con mi padre. Empecé a rolear con mi padre en check y ya me quedé en el rol. O sea, ya no me cambié. Caribi, bodybuilder. Al lado de mí. Hasta el Jimba. Rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone morena. ¿Qué es esto? Ah, es lo de vídeos, vale. Nada, ya decía yo porque estaba viendo eso, bro, qué raro. Chris, muchísimas gracias por ese pedazo de su corazón. Un besito enorme para ti. Muchas gracias. Tu padre hoy prende, mi padre prende todos los días, chicos. Mi padre prende todos los días, pero prende a la noche. O sea, prende como a las 10 y es más de estar a la madrugada. Familia rolera, ya ves, tío. ¿Quién es tu padre en Twitch? Háganle promo, porfa. ¿Cuál es la playlist? No tengo playlist, corazón. Tendría que hacerla. Corinita, Corinita, cuando te veas se me sube la bilirrubina. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? A ver, en lo que es el reinicio podríamos hacer cosillas. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Cuéntenme. ¿Cuánto te queda? Le queda a Corina de stream. No sé, hay como 2 horas. Depende de cómo se alargue el rol. Descubrimiento de muchos. Yo dejé de ver rol Marbella. Dejé de ver el rol desde Marbella y me has enganchado con Corina. Ojalá sigas a hacer stream sin caso de los malos comentarios. Muchas gracias, corazón. Muchas gracias. Esa mención a Ricard. Ricard es mi padre. Seguidlo todo. Es mi padre. Además rolea de puta madre y es mafia en Checkpoint. Así que denle mucho amor. No le hagan el amor, denle mucho amor. El abuelito, el papi. La de Luna es preciosa. Es de presopitazos. Estoy indeciso. ¿André lentes o André lentillas? Yo prefiero las dos guapas. Lentillas, la verdad. Prefiero la de lentillas, pero bueno. Tu papi en Spain. Ya, tío, pero no tengo invi para él. Me encantaría invitarlo, pero no puedo. Te miro y pasan cosas en mi golondrina. ¿What? ¿Te escapaste en Patty? ¿What? ¿Ves anime, Andrea? No soy gran consumidora de anime, la verdad. Si lo veo, pero no soy súper consumidora de anime. Salva, muchas gracias por ese pedazo de subcorazones. Corazones. Ay, Dios mío. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Qué anime has visto? Ahora no me acuerdo, pero era como una especie de romance. No me acuerdo. Era uno de romance. Pero es que no me acuerdo el nombre nunca, tío. En el rol de Check tienes una hermana, no. En el rol de Check es hija única y es amiga de Corina de la infancia. Te mira tu esposo. Aparte de la lectura, ¿te gusta? ¿Y si te da bien algún arte? Soy escritora, corazón. Soy escritora, tengo 5 libros publicados. ¿Qué son los libros del fondo? Mis libros. Son mis libros. Son mis libros. 5 libros. Ay. Os los enseño para que los vean, mira. Un atardecer de otoño contigo es el último que he publicado. El último. Y luego está Siempre esperando contigo, que es el anterior. Y luego está la trilogía que tengo autopublicada, que es Mis días de adolescente amar. ¿Qué es esto? Mis días de adolescente decidir, que es este. Y Mis días de adolescente sentir. Pero ¿y la policía que estaba antes? ¿Dónde? Cory, soy la policía que estaba antes. ¿Dónde está ese mensaje?
Como estás mejor, sí, corazón. Lo que pasa es que me estresé un poco en ese rol. Muy mona, tío, muchas gracias. Y este es sentir que es el último. Este es el último de la trilogía. Que los escribí con 15, 16 y 17 años. Ay. Sí, corazón, qué maja, tío. Qué maja fuiste, de verdad. Muchas gracias. Es que me estresé un poco en ese rol, la verdad. Porque, tío, llevo... Con 15 años, sí, corazón. Con 15 años en la cuarentena. Soy el Joao. ¿Cómo estás? Corazón, ¿cómo estás? André Herrera. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Muchas gracias, tío. Sí, es verdad que me gustaría invitar a mi padre. Me encantaría invitar a mi padre, pero es que no tengo invitación, tío. Me daría mucha... O sea, me haría mucha ilu porque, tío, rolea muy guay, rolea muy, muy bien. Y nada, me haría mucha ilu, la verdad. Muchas gracias, de verdad. Cuando Nina tendrá CK o la tendremos en otro server. Tacros, tenemos que averiguarlo, tendremos que averiguarlo. Andrea, cuando entres, puedes poner barra pelo. Temiri, tu esposo, ve con él, buenas, buenas. Todos los que estáis aquí, que estáis en Spain, saluden y si hacen stream, díganlo. Y así les hacen promo, así les hacen promo. Si están aquí y son de Spain, díganlo que les hago promo. Con esa rep lo conozco de verlo. O sea, en algún stream. Muchas gracias, corazón. De verdad. Al lado del pelo. Cuando usan gorro. ¿Alguna vez te liaste a puños IRL? No. Normalmente no soy de liarme a puños, corazón. ¡Ay! ¿Qué es esto? Esto es el número de teléfono. Muchas gracias por esa pedazo de sub, Russell. Un besito enorme. Uy, que no veía nada yo. ¿Qué es esto? Ah, vale, ya está. Voy a copiarme el connect. La goma, bom, 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 bom. Chicos, nunca he jugado a Minecraft. Ya me lo habéis preguntado varias veces, nunca he jugado a Minecraft. O sea, he jugado, pero de pequeña y el Minecraft normal. Poco se habla de que ya tenemos comunidad. Los miaufis, los miaufis. ¿Conoces a José Polimón? Sí, sé quién es. Pero no sé muy bien. ¿Juegas Fortnite? De vez en cuando. Pero puedes invitarlo si no tienes ningún report. No, tienes que tener 6 meses. Tienes que tener 6 meses con la Wildys. Y yo no llevo 6 meses con la Wildys. ¿Por qué se ve esto, gente? No lo entiendo. Ahora, es que no sé qué le pasa a esto. ¿Por qué está aquí? En realidad no sé por qué se me ha puesto eso adelante. ¿De dónde sale el miau? Pues porque a veces cuando hacen comentarios doble sentido mi personaje dice miau. F de los... Ay, no. ¿Tienes series favoritas? Podría decir que sí. Podría decir que sí, soy muy variada, ¿eh? O sea, me gusta mucho el cine, en verdad. Me gusta mucho. ¿Juegas Valorant? Nunca lo he jugado. ¿Por qué los puntos se llaman Porfis? Porque me llamaban André Porfi cuando es Andrexfi. Y los he llamado Porfis, por eso. Porque eres una gatita, ¿oíste, neno? ¿Oíste, neno? Saludos de Ecuador, estás muy precisa. Muchas gracias, Fernando. Un saludito desde Ourense, Galicia, España. Muchas gracias. Corina tiene que subir el nivel de malandro. ¿El miau es de Corina o de Andrea? Es de Andrea. Pero lo meto con Corina. Pero es de Andrea. Andrea, cada vez que hay algo doble sentido, siempre es miau. Miau. Una pregunta que te iba a hacer era: ¿qué otro tipo de contenido haces en stream? ¿O siendo roleplayer? ¿Cómo? Este año te veo en Tortilla Land 3. Muchas gracias, ojalá. O solo roleplayer en GTA. A ver, de normal. Mi contenido como tal es roleplayer. Pero a mí me gusta hacer just chatting. Uy, este es neno, Y reaccionar a cosillas también. No tengo máscara, me la tengo que poner. ¿De dónde eres? Ourense, Galicia, España, mi gente. Hoy iría a las 10, yes. A menos que se nos líe el rol aquí. ¿Hoy sí. iría a las 10? Sí, sí. No me he encontrado... Bueno, me lo he cruzado, pero no es que estuviera en una persecución con él. ¿Te has agobiado en algún momento? A ver... Sois mucha gente. Porque sois mucha gente, ¿vale? Y hay veces en las que... A ver, llevo muy poco con el... O sea, con tanta gente en stream. Sí es verdad que hay mucha gente que me ha apoyado en este crecimiento, pero es obvio que hay gente a la que le gusto y hay gente a la que no. Hay gente que, bueno, pues lo entiendo, ¿sabes? Pero sí es verdad que es que no es que haya no es que me imponga,
Pero sí que ha sido sorprendente para mí. Yo no pensé que Corina fuera a tener esta repercusión, la verdad. No pensé que fuera a tener esta repercusión y la verdad estoy muy contenta por ello. A ver, llevo desde abril-mayo streameando, pero llevo creando contenido desde 2020 y la verdad me ha sorprendido mucho. O sea, honestamente, me alegra mucho ayer haber llegado a este punto. Sí es verdad que no me lo esperaba con Corina, que fuera a ser tanta gente, tanta oleada de gente. Sí es verdad que hay gente que obviamente le gustó, gente que no, ya lo he comentado. Pero bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Lo haces genial. Corina. ¿Qué se siente haber visto a esos dos streamers grandes y luego estar junto a ellos roleando? Es muy heavy, Edu. En plan, en general todo es muy heavy. O sea, yo me dedico a la creación de contenido desde 2020, tanto de escritura como de vídeos, de estas cosas. Y a mí sinceramente me caen mal cositas que pasan, Alfredo. Y pues nada, eso. Es sorprendente y lo estoy asimilando. Pero sí es verdad que, bueno, es heavy. No tiene por qué verte, ya está. A ver, eso siempre ha pasado, o sea, siempre me ha pasado. Yo siempre he creado contenido, tuviera seguidores o no. Sí que es algo que siempre me ha hecho hilo. ¿Tienes canal de YouTube? Sí. A disfrutar del momento y la paciencia con la gente, sí. O sea, yo tengo paciencia, porque... ¿qué opinas de Musa? Es un puto grande. Es un puto grande. Pero no puedo evitar decirte, desde que empecé a ver tus streams, me da toque que escribas lento cuando mandas en torno. Ya, bueno, Carlos, es que no llevo tanto tiempo. Jugando videojuegos llevo solamente un año. Un año. Escribo muy lento. Yo soy muy difícil de quedarme enganchado por el stream, pero mira, que llevo ya 3 días a full directo. No importa, chicos, de verdad, muchas gracias por simplemente estar. Entonces, lo que te digo, yo tuviera seguidores o no, sí es verdad que siempre creé contenido, hubiera gente que le gustara, hubiera gente que no. Mucha gente se rió, obviamente. En este proceso, mucha gente se ha burlado y mucha gente se ha reído. De hecho, hay cosas de las que yo me he enterado que si yo comento ahora en directo, más de uno se llevaría... O sea, se sorprendería. Y me ha dado igual, he seguido adelante, en el sentido de si la gente no le gusta, pues perfecto, tío. O sea, yo no te estoy obligando a verme, no te estoy obligando a ver mi contenido, ¿sabes? Genial que seas escritora, muchas gracias. Molas mucho, muchas gracias. Efectivamente. Las cosas pasan cuando menos esperas, André. Creo que Marbella... ojalá poder ir a Marbella, la verdad. Hay gente muy tóxica en el rol. No es en el rol, tío, es en mi vida. En la vida como tal hay gente muy tóxica. En el rol, obviamente, pues hay niños que están viendo a esta gente. O sea, porque yo sé que hay mucho niño viendo todo lo que estoy haciendo yo, lo que está haciendo... Bueno, Spain en general. Hay mucha gente pequeña que lo está viendo, gente que no consume rol, gente que no entiende muchas cosas. Yo soy creadora de contenido desde hace un montón de tiempo y ya no solamente al ser jugadora, es en el hecho de que cuando era escritora... a mí me pasó una cosa que yo creo que a cualquier persona le pasa en ese momento y deja de escribir, como fue una profesora, que yo a esa profesora la llevo en mi mente y no la olvidaré, de que fue... Muchas gracias, Kilitros. A mí no me caes bien. Me caes genial, Andrelove. Muchas gracias, muchas gracias. Hay que respetar a gente. Eres 04, ¿no? Sí. O sea, yo, por ejemplo, en cuarto de la ESO, que fue cuando empecé a escribir, a publicar el libro, porque yo lo escribí en tercero. En cuarto de la ESO ya tenía mi libro escrito, ¿vale? Yo ya lo tenía listo, estaba con la correctora que me lo iba a publicar, o sea, que me lo iba a corregir, en verdad, eran 2 escritoras. Y bueno, me voy a poner charlando mientras hago esto. Eran dos profesoras que me hicieron la corrección de los libros, que la verdad les estoy súper agradecida, en verdad, porque me ayudaron mucho en un momento, o sea, en eso, en que simplemente iba a autopublicar mi libro y era mi sueño, entonces... yo en esa época me había cambiado al instituto, estaba en un instituto nuevo, no había conocido tanto a la gente como tal. Y pues nada, empecé en el Insti y le comenté a esta profesora porque ella me preguntó, porque la gente pues obviamente en el instituto comentaba que yo hacía este tipo de cosas y se llegó a enterar y me dijo, bueno, pues déjame que yo me lea el libro antes de que lo corrijan ni nada y te digo mi opinión. A ver, es una profesora, tiene experiencia, ¿sabes? Yo de pequeña decía, vale, pues o sea, no sé, es una profesora con experiencia, me puede dar una opción, una orientación en cómo va a ser. Fue pasando el tiempo, pasó el primer trimestre, no me había dicho literalmente nada, me dijo que no me comentaba nada, y
En el momento, tal vez en ese momento podrías no preocuparte por eso y salir más rápido. No pasa nada, Mr. Garzón. Es que es por disfrutar la persecución. Entonces, nada, esta profesora pasó el primer trimestre y no me dijo nada. Llegó el segundo trimestre, no me dijo nada. Uf, pero así como en el rol es la vida real, hay quienes suman y otros que restan. Sí. Cuando te critican es lo mejor, porque básicamente si no te critican es que algo estás haciendo mal. Ya. Pásala por el Discord, Jan, corazón. Lo haces bien, X2 Gold. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues nada, os termino de contar la historia porque así pues termináis de saberla. Llegó el segundo trimestre, tampoco me había dicho nada, simplemente pues no le gustaba, me imagino que no le gustaba. Y se me acerca y me dice, escúchame, un día de estos que yo le digo, oye, profe, escúchame, ¿te lo has leído o no te lo has leído? Lo voy a publicar en nada, o sea, lo voy a publicar en literalmente nada. Poneos en que tenía 15 años, ¿vale? Y 15 ya, sí, no, casi 16, que no lo había publicado todavía. Y me dice, no, sí, es que lo he leído, es que no puedo con este libro, no he podido pasar de la página 50, no sé qué, no sé cuánto. Y yo en plan de... No hay formas de decirle a una niña de 16 años que no te gusta su libro de una forma que no le rompa literalmente todo lo que lleva trabajando un año entero. O sea, porque yo entiendo que no te pueda gustar porque hay muchos tipos de libros para todo el mundo. Pero hay formas y formas de decir las cosas. Y esta profesora, en ese momento, a mí o sea, no es que me hundió porque tenía mucho apoyo, pero sí que me quitó muchas ilusiones. Y nada, yo igualmente me dio un bajón, pero igualmente seguí. Y al hacerlo, publiqué mi libro. Publiqué mi libro y no hubo problema. ¿Qué pasa? Mi libro empezó a tener repercusión por redes sociales. De hecho, tiene casi 1 millón de lecturas en Wattpad. Se empezó a vender, se empezó a mover. Y los profesores me dijeron, escúchame, vamos a hacer una presentación de tu libro en el instituto, ¿te interesa? Y yo, vale, pues lo hacemos, me interesa hacerlo, ¿sabes? Y en lo que lo estábamos haciendo, me dijeron, la profesora que lo va a presentar es esta, que era mi profesora de artes, que yo dije, bro, me encanta, o sea, genial, es una profesora con la que me llevo muy bien. Pero lo cambiaron a que fuera la profesora de lengua, la que había dicho que mi libro era una puta mierda. Le obligaron a leerse el libro y el día de la presentación vino y me dijo, es una maravilla, de verdad, tienes muchísimo futuro, no sé qué, no sé cuánto. Y yo me quedé mirando a la profesora en plan de, no me lo puedo creer, o sea, habló más ella que yo en la presentación. Habló más que ella y que yo en la presentación y yo me quedé así, en plan de, no me lo puedo creer lo que me está pasando. Y lo que pasa es que yo, creo que fue 2 años después, publiqué con la editorial de Penguin Random House, con Grijalvo, y me felicitó por Instagram. O sea, que la profesora me sigue por Instagram. Me felicitó y yo en plan de... No me lo puedo creer. Y me subió una historia y todo. Es que no es broma, no es broma. Si, de verdad, si me lo hubieran preguntado, o sea, si las personas que me conocen, que Evo lo puede confirmar, PFR lo puede confirmar, que me conocen, OC, que lo confirman. O sea, literalmente me subió hasta una historia. Entonces ahí es donde os digo, no hagas caso a la gente que te venga y te diga estas cosas. O sea, porque es que es increíble. Gente que conozco yo, gente que me conoce, habían hecho grupos para tirar mierda mía, mandando vídeos, mandando cosas, de cosas que hago yo en stream, riéndose de mis streams, pues lo siento, o sea, si no te gusta... Pero hay profesores y profesores. Sí. Yo doy clases de programación y no existe algo más lindo que cuando un alumno Claro. te sorprende con algo innovador y totalmente único. No, Genial por ti que no bajaste los brazos. Y el moca corazón, si es que al año siguiente tuve un profesor maravilloso que voy a llevar siempre en el corazón, que me apoyaba muchísimo en la escritura. Es lo que te digo, hay profesores y profesores, pero a mí en el proceso de llegar a donde estoy ha sido un proceso muy largo. Ha venido el boom ahora, efectivamente me ha venido el boom ahora, pero llevo 4 años creando ya no solamente historias, sino contenido en redes sociales. Que la gente, yo le caiga mal, o sea, yo le caigo mal a la... O sea, no, hay gente a la que le voy a caer mal obligatoriamente, porque hay gente a la que le vas a caer bien y hay gente a la que le vas a caer mal. Y esta persona, hay un grupo de personas a las que yo les caigo muy mal, que hicieron un grupo pasando directos míos, clips míos, mierdas mías, que pensaron que no me iba a enterar y me enteré. Si no te gusta, no me veas. Es que si no te gusta, no me veas. Yo no te estoy pidiendo que me veas. Nadie puede decirte lo que puedes hacer. Solo tú decides tu camino. Efectivamente. Entonces lo que te digo, es lo que te digo, yo voy a seguir haciendo lo mío, voy a seguir disfrutando de mis cosas, voy a seguir creando contenido, voy a seguir escribiendo libros, voy a seguir disfrutando, porque os guste o no os guste, voy a hacerlo, porque me hace feliz y porque me llena y ya está. Y si os llena a vosotros hacer grupos y pasar vídeos y mierdas, hacedlo, me la suda, honestamente, me la suda. Muchas gracias, chicos. Nos encantas. Muchas Sigue gracias. y dale duro. Muchas gracias. No, y es lo que te digo, por ejemplo, ayer mandaron 100 bits para tirar mierda. ¿Me estás dando dinero para tirarme mierda? ¿Qué sentido tiene eso?
O sea, os lo digo ya para vosotros, como personas que yo sé que hay muchos que a lo mejor o queréis escribir, o queréis empezar a crear contenido, o queréis empezar a hacer directos en Twitch. Obviamente al principio todo es muy difícil. Toca seguir adelante. Andy. Muchas gracias, Cuentas corazones. con todo el apoyo de los porfis. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces lo que te digo, no me importa, yo soy feliz. Mira, yo hacía contenido cuando tenía 10 personas en directo, hacía directo cuando tenía 5 personas en directo, cuando tenía 20, cuando tenía 30 y ahora que tengo 1100 personas. Y os lo agradezco infinitamente que estéis aquí, honestamente. Y os estoy dando esta chapa, porque os estoy dando esta chapa porque yo sé que hay mucha gente que está ahí escondida detrás de una pantalla queriendo crear contenido, queriendo hacer cosas, queriendo escribir o queriendo hacer cualquier cosa, queriendo dibujar, queriendo hacer cualquier contenido o cualquier cosa, hacedlo. De verdad, hacedlo porque vais a salir ganando. Si le ponéis amor y cariño vais a salir ganando, tarde o temprano. Os lo digo en serio. Mi outfit siempre aquí. Lo he intentado varias veces, yo lo sé. Si me habéis escrito un montón de personas a Instagram diciéndome que queréis cumplir un sueño de, yo qué sé, de pintar, de crear contenido, de hacer lo que sea, hacedlo y ya está. Y si sale mal, pues sigue haciéndolo. Y si vuelves a caerte, vuelve a hacerlo otra vez, porque es lo que yo he hecho durante estos años. Y honestamente, a mí, creo que gracias a la gente que tengo a mi alrededor, porque tengo todo gente buena a mi alrededor, ahora mismo yo puedo decir que soy una persona muy feliz. Porque tengo a gente que me llena alrededor y gente que me apoya. He sacado a la gente que yo no sentía que me apoyaba. Granuda, muchas Joder, gracias. tienes la cabeza muy bien amueblada. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces lo que te digo, yo no me voy a parar, honestamente, no me voy a parar. Y yo sé que a lo mejor ahora me ven 1100 personas y mañana me pueden volver a ver 20 personas. Y voy a seguir luchándolo porque esto a mí me llena, me hace feliz y me llena, honestamente. Y nos están llamando en rol. ¿Loki? Mira. Dime. ¿Qué te parece? Increíble, un Peaky Blinder. Vamos a lobar con una limusina. Ah, bueno. Unas personas elegantes. Y va a salir bien. Estoy segura. Yo os apoyo. Luego podemos hacer algo, ¿eh? Vale, listo. Que cuando te veo muy quieras. solitaria hoy, ¿eh? Te veo muy solitaria. Pégame un toque cuando estéis, cuando terminéis eso y vamos, ¿vale? Perfecto, venga, adiós. Venga, chao, chao. Es que estaba haciendo ejercicio a la vez que estaba con vosotros. Y pues nada, chicos, yo os lo digo porque me llegan muchos mensajes a Instagram de ¿cómo estás llevando ahora que tengas esto? ¿Cómo has llevado esto? ¿Cómo has llevado aquello? ¿Cómo has llegado a este punto? Porque lo he luchado con todas las putas ganas, bro. Con todas las putas ganas. Muchas gracias, tío Barbas. Llegué por Corina y me quedo por Andrea. Muchas gracias. Qué litro es grande, corazón. Gracias por sus sabias palabras a sus hijos. Muchas gracias. Grande mami. Y nada, tío, eso, o sea, yo lo digo porque sé que hay gente que le gusta escuchar estas cosas y me gusta reflexionar, o sea, cuando ya llego a este punto me gusta reflexionar y decir que no ha sido todo tan fácil, o sea, yo te digo, yo he empezado en esto con mi padre y estoy completamente agradecida con la gente que tengo a mi alrededor ahora mismo. Sí es verdad que tenía gente que me restaba, yo he sacado gente que me resta de mi vida y no sabéis lo bien que me ha ido, o sea, es que no sabéis lo bien que me ha ido. A mí me gustaría empezar a hacer música, solo que ahora estoy centrado en los estudios. Pero un ejemplo a seguir desde mi punto de vista y estoy seguro de que eres ejemplo de mucha gente. Muchas gracias, Espi. Y la mentalidad que tienes a tu edad. Muchas gracias, corazón. Te queremos mucho. Y yo también os quiero mucho. Os quiero mucho, mucho. Y por eso también os doy esta conversación porque me está viendo gente y yo sé que la gente que me ve al final tiene estas cosas. Estamos a 8 follows de 45.000. Sí. Mamá, danos de comer. Yo soy de comer, que yo estoy haciendo cardio, tío. O sea, estoy haciendo cardio. A la vez que hago la chapa, mirad cómo voy ya. 8,3 de fuerza. Miren cómo voy ya. O sea. Mala ladrona, pero buena consejera, grande. Muchas gracias, muchas gracias. Voy por mis 8 cuentas. No, hombre, no, eso no. A ver, ¿qué como entre medias? El correr ayuda más, sí. Lee mi mensaje anterior. ¿What, Lolito? ¿Cuál has puesto? Lolito, ¿dónde está? No lo veo. ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? Cara revolviéndose de la risa, Mamadísima, mamadísima. Conviértete en policía. A lo mejor en un futuro hago un rol así. Desde Zoe Calzadilla, Alberto, lo sé. Sé los que estáis desde el principio, lo sé.
Y aunque haya gente nueva, también estáis aquí, así que ya está. Si estáis aquí, aunque seáis nuevos, yo os valoro igual y os tomo en cuenta igual, porque al final estáis aquí todos los días. Muchas gracias, Lucas. CHC, muchas gracias por ese pedazo de subcorazón. Muchas gracias. Yo soy nuevo, lo sé. ¿Cómo estás, López Ofi Rey? Y pues nada, eso. Simplemente dar la chapa del 15, pero bueno, aquí estamos. Te queremos mucho, André, muchas gracias. Karina, que no se enganche. Yo te iba viendo desde hace un par de días y me quedo porque me gusta mucho cómo roleas. Muchas gracias. Muchas gracias, López Ofi Rey. Muchas gracias. Veamos clips. ¿Queréis que hagamos un Just Chatting? ¿No queréis? Yo os veo que no os gusta. ¿No queréis que siga roleando hoy? Ya me quedé aquí, Michelle. Muchas gracias. Porque al final todas las personas que estáis aquí me estáis acompañando. Vamos a dejar ya de hacer esto. Y vamos a intentar vender droga, tío. Tenemos que vender droga. Hemos llegado a 45.000. Buah, a mí me sale 44.999. Hermanos, Dios, no importa quién es nuevo o antiguo. Sí. Mami nos quiere a todos por igual. Efectivamente. ¡Let's go! 45.000 personitas. Muchas gracias, chicos. Os quiero un montón. Muchas gracias, en serio. Por todo el apoyo de estos días. Vámonos. Y nada, eso. Entonces eso. Si es verdad que... Ahora vamos a por los 50k. Iremos a por los 50k, tío. Ojalá. Hoy hemos llegado a la meta de subs y a la meta de seguidores. Qué locura. Muchas gracias. Eso es mi office, que se noten, hombre. Eso es mi office. ¿De dónde eres? Ourense, Galicia, España. Felicidades, muchas gracias. Visita enorme a todos. Ay, Dios mío. Vámonos. Ahora sí que nos tiene que salir. Ay, Dios mío. Pero vamos a ver. Ahora, vámonos. ¿España de dónde? Galicia. Ourense, sí. Fuimos. Vámonos. Oh, qué bonito, Darkfire, qué bonito. Vamos a vender droga. Buenas tierras, los de Galicia preciosa. Todo el día, pero vale la pena. Muchas gracias, señor. ¡Viva la ñiñi! ¡Cloud! 5 pedazos de subs. Muchísimas gracias, corazón. Muchas gracias. Qué bonito soy. Muchas gracias, tío. Ahora va un coche, tío. No creo que nos dé para un coche de importación, la verdad. No. ¿Hacemos un coche de importación o vendemos droga? Es que tengo que vender droga, tío. Es que tengo todo el dinero en droga. Terrible idea, porque los polis van a venir en moto y eso sí que no te van a aceptar la persecución. Vamos a vender droga de Bitcoin. Efectivamente. Por cierto, no vendan droga IRL, ¿vale? Gracias. No vendan droga IRL. Un segundo, chicos, un segundo, please. Es literalmente un segundo. He vuelto, mi Yorsquito. ¿Cómo estás, corazón? ¿Qué es lo que, mi reina? ¿Cómo estás, Yorsquito Rey? Seguimos en extensible. Adiós, reina, ya he vuelto. Nos acaba de abandonar, os abandono. Me voy 2 minutos. Si mi mamá escucha este stream, vamos a vender droga, que tenemos mucha. Vamos a venderla, jajajajajaja. Literalmente. Me imagino su cara de WTC, jajajaja. La cara de Kek W. Cara de Kek W. Literalmente, ¿eh? Kek W. Si consumo no hay problema. ¡No! Justo ahora iba a robar un Badulaque IRL, Andrea. Let's go. Pote nebulosa, ¿vale? Let's go. Socorro, hijo, ¿qué estás viendo? No vendan droga IRL, gente. ¡Oh! Esto es una puta mierda, pero bueno, nos puede servir.
No tengo. ¡Y no tengo! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ahora que consigo una puta moto no tengo máscara. Es que me muero, de verdad. Vamos a vender a Nina, gente. Vamos, gente, let's go. Justo voy a bajar en patinete raro. Let's go. Negocia nebulosa, ¿vale? Para que vayan todos los polis con nebulosa. Un día de esos voy a negociar eso con alguna persecu. Voy a negociar que todos vayan con nebulosa. Yo creo que estaría muy nice eso. ¿Dónde está Robos? ¿Dónde está Robos? ¿Dónde está Robos? Aquí. Este no me gusta. Ah, mira, no. Let's go. Vamos a robar IRL. Un banco. Un coche de importación con un poquito de nebuloso estaría bien, sí. Yo creo que sí. Me renta, la verdad. ¿Dónde está el de Robos que me gusta, bro? No está. No está. A ver. Vamos a fixear PJ. ¿Pero por qué no tengo con este? Cambiar atuendo. Este es el que llevaba antes. ¿Y el blanco negro? ¿What? ¿Dónde está? Un trateo con la marina. Andre, sigan sus sueños. Cori, vendan drogas. Jajaja. Literal, O sea, es que es un puto literal. Andrea, sigan sus sueños. Sean felices, Corina. Vendan droga. Vámonos. ¡Let's go! Tenemos moto, creo. Así no es que me despawnee en la cara, como siempre. ¡Oh! Creo que tenemos nice moto, de hecho. Espérate, como me haya spawneado la que me spawnea siempre allá atrás. Como sea una buena moto, me va a hacer muy feliz. Oh, es una puta mierda. Es que claro, es que no me quieren hacer feliz. Pero bueno, me conformaré con esta puta mierda. ¿Y las ganzúas? No, o sea, esto es broma, tío. No puedo ser tan puto. O sea, es que no puedo ser tan despistada. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que sea tan puta despistada, bro. No, o sea, no. ¿Cómo vais, chicos? Ay, no estoy en... Es que no estoy en radio. Qué imbécil. O sea, voy con el cuchillo y voy con el... De verdad, a veces mi vida... me encanta. ¿Cómo vais? DGS, muchísimas gracias por esas... Uy. ¿Cómo? Muchísimas gracias por esas... ¿Pero cuántas subs? ¡20 subs! Muchísimas gracias, corazón. Un besito enorme para ti, rey. 20 pedazos de suscripciones. Qué grande eres. Muchas gracias, corazón. Un besito enorme para ti, tío. Qué grande, tío. Eso es más Corina. Corina e Iria, Corina e Iria. 20 subs, tío. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Qué locura. No, que yo lo esquivo. No le lloren, que son 20 pedazos de suscripciones. Muchas gracias, corazón, en serio. Eres un grande. Andrea, ¿te acuerdas que te dije que el stream duraba hasta mañana, no? Yo sabía que me ibais a alargar el stream. Yo sabía que aunque fuera media hora, tío, dije, nada, voy a hacer media hora solo y de chill. No iba a ser media hora, ya. Ponte musiquita guapa, ¿no tenía música? Uy. A ver. Pero ya os digo, yo voy a hacer los streams yo creo que hasta las 2 de la mañana, porque es que si no me muero. Muchas gracias, chicos, de verdad. Por todo el apoyo y por todos los pedazos de subs que habéis dado, en serio. Qué grandes sois, tío. Vámonos. ¿Dónde está Alabama Ice? Con su estudio 5. A ver, aquí. En el estudio 5 de Alabama Ice. Buda. ¿Cómo que a dormir? Si son las 9:30. Empieza la fiesta. Es carnaval, gente. Hola. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vais? ¿Qué hacéis? Hablando, el bloqueo sin bloqueador. Bloqueo sin bloqueador, así me gusta. Bloqueador. Codina. ¿Qué pasa? Todos somos prostitutos, ¿sabes, Codina? Sí, simplemente yo también. Vendemos partes diferentes de nuestro cuerpo, ¿comprendes? Es que soy Piggy Behind it. Entonces vendes partes de tu cuerpo. ¿Tú qué parte vendes? La polla, para que me la coman. Ah, que te la coman.
Pero ¿te la comen? No. ¿Qué pasa? Ojalá, pero Buenas, no. ¿qué pasa? Los skates tienen que ir por la carretera fucking panza. Fucking panza, no me digas dónde tengo que ir, panza. Por la carretera. Te quiero coordinador. Muchas gracias, Barrios. Menos mal que tiene 6 años. 8 tiene, 8. Ese coche siempre lo veo. ¿De quién coño es ese coche, bro? Es que siempre lo veo. Sobrenatural. Nada, si tienen que ir, descansen, no pasa nada, hombre. Bella y sensual. Natural. ¿Mi bate dónde está, por cierto? Lo tengo yo. Perfecto. Me imagino que habréis sacado cuchillos y esas cosas. Estamos con una limusina por las vías del tren. Tampoco no. ¿Qué haces? No, loco. Te va a venir un tren de frente, verás. Ya, pues estoy intentando salir. A mí me pasó con el skate antes, ¿no? A ver, si veo un coche, si veo un tren, pues me salgo y ya está. Vamos a ver, Codina, que te calles la puta boca. ¡Cállate tú la puta boca, niñato! Cállate la puta boca, empieza por el orden que quieras. Pobre Corina, pobre Corina. ¿Que me estoy metiendo con quién? Por orden de los putos Peaky Blinders. Que te Ya lo calles sé, la pero es que boca, yo soy por una favor. puta gángster, así que me respetas. Que te calles, pedazo de vaca. Que te calles, pedazo de niñato. ¿Le iba a llamar? Codina, Dime. el amor puede ser peligroso. Pero contigo estoy dispuesta a correr todos los riesgos. ¡Miau! Joder, Colina. ¿Qué Sí, pasa? te cuatro cosas y te la molas. Ya entiendo Que todo. no, que he dicho miau. No puedo decir miau. Pues guau. Eso son las perras, yo soy una gatita gángster. Yo soy... Qué grandes, esos son grandes. ¿Qué pasa, pedazo de vaca? Terminamos a las 10. Tremendo beef. El amor-odio de Corina y Anselmo es increíble. Te lo juro. Hemos llegado a nivel 5. A nivel 5. Qué locura, gente. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, chicos, de verdad. Qué grandes sois. Qué grandes sois. Serio, talaca. Miau. No pensamos, pero somos homies. Aquí no hay nada. ¿Por qué haces extensible? Para hacer los directos más largos con vosotros. Y lo hago porque me conseguimos el partner el otro día. Llevo 2 días con el partner. 2 días solo, tío, creo, ¿no? Creo que son 2 días. 2 o 3 días llevo. Y venimos. La meta de seguidores y de suscripciones. ¿Qué es el partner? El verificado en Twitch, gente. Es una excusa para estar con sus niñes. Sí, con mis niños bonitos. Mis miaufis. Reinas bombastic. Me matas. No hay motos, bro. Con sus gatiños, ¿oíste, neno? ¿Oíste, neno, o no oíste? No, yo creo que me voy a robar un coche. Me va a hacer un coche de impo. Porque no hay motos. ¿Qué coche es este? Pero este es de Alien. Este no lo puedo robar, yo creo. ¿Eres de los verdes? No. Soy Corina. Escúchame, yo con el skate soy patinando soy muy buena. En skates no. ¿Sabes hablar gallego? Yes. ¿Cómo va esa persecución? No, estamos buscando sitio para el bloqueo. Ah, o sea que todavía no habéis empezado la persecución. ¿Queréis un bloqueo? Yo os digo un bloqueo. Os digo un buen bloqueo. ¿Dónde estáis?
Dale Corina, me encanta tu contenido. Muchas Sigue gracias. así, por favor, no cambien nunca. Muchas gracias, corazón. Un besito enorme para ti. Muchas gracias. Y salir de los míos. A ver qué aquí hay. Gente, ¿queréis un bloqueo bueno? Yo os digo un bloqueo bueno. No andéis comiendo la cabeza que yo os Sí, un enseño un bloqueo segundo. bueno. Espera, un segundo. Vale, vaca. Por lo que yo es el grupo de Corina. Ignorada el libro, ¿cuál, Mark? Corina es 20% de tu poder, ¿what? ¿Cómo que 20% de mi poder? Descansa, Toca Clitros. despedirse momentáneamente. Besito enorme. Me iré a casita y volveré a conectar. Ah, vale, vale. Cuiden de mami. Pues nos vemos luego, corazón. Un besito. Buenas, Andrea, buenas. Buenas, Corina. buenas, Espero Kevin. que todo good. Todo bien, todo bien, todo bien. Es que no hay motos, bro, no hay motos. ¿Cómo estás? Muy bien, Vitros. ¿Tú qué tal? Ay, de verdad. Te voy a devorar. Nos vamos a Switch. Mi idea es conseguir una puta moto. Y si no conseguimos una puta moto, nos vamos a hacer un coche de importación y ya está. Saramambiche. Nos vamos a Switch. Gente, ¿queréis o no queréis? ¿Cómo tenemos todo? Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ah, vale, listo. Igualmente, ¿dónde sería el para saberlo para próximas veces? ¿Qué? ¿Dónde sería el bloqueo, el que tú dices? En industrias. Pero mejor que el normal. Que el otro se lo sabe todo el mundo. Esto no lo ha hecho nadie nunca. Es lo que estamos inventando uno nuevo, ¿eh? Vale. Agentes. Una mujer con blanco y vaqueros grises acaba de robar un Jester negro. Acudan rápido. Va con máscara de demonia. ¿Cuánto van por cada coche de importación? 2000 y algo. Los Nicky Blinders. Los Freaky Blinders también, Escúchame, a mí me están yendo bien las ganzúas, Nicky Blinders. ¿Qué? ¿Por qué me he salido? No vendrán a por mí, ¿verdad? Me imagino que no, vamos. Un chico más... Me encanta cómo hacen los entornos. Porque en Checkpoint me los curro mucho y ya me acostumbré a currármelos y me gusta hacer los entornos largos y desarrollados porque si no, no tendría sentido. El hacer un entorno para que no te pillen no tiene sentido. Estoy en mi cama. Buah, es que hacerse esto con un entorno es una locura, bro. Hacerse un badulaque con un entorno me parece demasiado, honestamente. Me parece demasiado. Lo que pasa es que estos coches de policía están demasiado nerfeados. Si les bajaran un poco a los coches de poli, estaría mucho mejor, la verdad. Porque podría equilibrarse de... Mirad, en Checkpoint, por ejemplo, os cuento. En Checkpoint... Realmente lo tenemos que ir rápido. ¿Dónde estáis? Que yo quiero ver cómo salís. No, lo vamos a hacer en el chatalelo. ¿Sabes? De aquí, al lado de Glob. No, yo quiero ver cómo salís del badulaque. No, vas a No, vamos a un AMU. Un AMU con limusina. Sí, sí. Vale. ¿Dónde? ¿Cuál vais a hacer para veros? Pelea. ¿Cuál?
¿Nos puede clavar cuando nos salgamos? El de industrias, dices. Sí. Vale, voy a verte. No le he dado, No le he dado. Lo que estaba comentando. El chetados nerfeados, es que están demasiado bien. Demasiado bien. O sea, un patrulla te va a 250, eso es una locura. Vale, es que a ver cómo meto este coche ahí adentro, ¿sabes? Espérate. Bueno, eso sí es verdad. Lo mete, pero eso es MG. Nerfeados, perdón, chetados. Lo he dicho mal, lo siento. Lo siento, iba a decir chetados y he dicho nerfeados, no me di cuenta, no entiendo. Es que estoy gilipollas, gente. ¿Qué os estaba diciendo? Bueno, que en Checkpoint, por ejemplo, para hacer tumbado, lo máximo que llevas es un Massacro Tuning o un Jester Tuning, pero no vas con un Centorno, me parece demasiado, o sea, parece más el robo están demasiado para un... O sea, es más caro comprarte un Centorno o robar un Centorno que hacerte un Badu. Y me parece una gilipollez un Badu, un Centorno, honestamente. Para meter medio depósito a la limusina, $83. ¿Cómo chupa? Ya ves. Un Centorno full tuning se folló en patrulla. Ya. Depende, Aquí van muy bien los patrullas. Frenan muy bien, giran muy bien y van muy bien. Ya os acabo de ver. ¿A cuánto va eso? 80 o algo así. ¿Y qué vais a negociar? Huida limpia. Solamente. Que no necesitamos nada más. Vale. Luego te explicamos el plan, vas a flipar. Que cabe, perfecto. Yo estoy preparado. ¿Sabes lo que podríamos hacer también? Irnos en los patinetes después de salir de Claro. los limusinas, Sería increíble, Loki. Necesito ver cuándo salgáis. Estoy detrás vuestra. Vale, yo estoy preparado, la salida sale directo a la carretera. ¡Ay! Aprovechad el trabajador que está ahí. Y que no sigan Meris. Salida limpia y Meris. Las Melis no están igual, ¿Por qué? Que las Melis no están igual. ¿Que por qué os dan igual? ¿Por qué os dan igual, digo? Que porque da igual que vengan con lo que quieran, no van a pasar por donde estamos. Sí, realmente es el logo perfecto, Yo me voy a esconder aquí y os voy a ver. ¿Tienes que lobar la pichelina? Pero llevas máscara, digo yo. ¿No me ve el bigote que tengo? Me ofrezco como rehén, Soy rehén. No sé si puedes hacer eso, No se puede. Nah, mentira, Reo. No, en lo que se me acerquen arranco para allá, vamos. Perdón, madre, aquel. No se van a poner a mirar. Ahora. Es lo que yo creo, vamos. Es lo que yo creo que no se van a poner a mirar. Vale, voy a cenar, chicos, vale, os quito cámara. Que para robar, en plan, ¿cómo te explico? Que como que me dicen un número, ¿no? Y yo le tengo que decir qué número es, ¿no? ¿O cómo va? Espere. Ahora, espera. No, que ya no puedo robar nada. Pero la madre, no, pero son... Gracias, chicos. Pero son 3 vitrinas, ¿Por qué números? Vale, explícamelo, que me falta una, explícamelo. Cállate. Dale golpes hasta que, ¿sabes? Gracias, guapos. Vamos a ver cómo salen estos. Yo necesito ver esto. Y gritad para yo poder escuchar la negociación, Respeto.
Ya tienen poli. Verás. Con un auto robado ya, bueno, no pasa nada. Vale, tengo una noticia buena y una mala. Ve adelante. La buena es que ya sé cómo se roba. La mala es que solo he podido robar uno porque las otras dos no lo he hecho bien. Es que creo que es el poli de antes. Es que me lo tenéis que haber explicado antes, coño. Dale un puto bate en la vitrina, ¿eh? Ya tú sabes, ya tú sabes. Es que quiero verlos. La policía ha llegado, pero no se atreve a venir, ¿eh? Verás. Verás. No creo que me vean, vamos. No creo que el poli venga hasta aquí, la verdad. En realidad podría con el móvil, pero no puedo. A ver, si puedo. A ver qué poli es. Es el poli que me ha seguido a mí. ¡Qué majo, bro! Claro, Adri. Por Dios, que no venga Anselmo, Dios. ¿Vas a participar en el atraco? No, solamente estoy viendo la salida. ¿Solo les va a seguir uno? Pobrecito, hoy le ha tocado de todo al poli. Vale, María Corazón, un besito. ¿Cómo vais? Próxima persecución en helicóptero, ¿te imaginas? Verás, 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 el patrulla. Verás. A ver. Nah, es que ya me habían visto, ahí sí que me voy. Ahí sí que me iban a ver y por eso me fui. ¿Se puede saber qué comes si no invitas? Es que me asusté, dije, me va a ver, me voy. Eran los dos mismos polis que me tocaron a mí. Los mismos, literalmente. ¿Por qué te has quitado la cama? Porque estoy cenando. ¿Dónde tenéis el bloqueo? Verás. Voy a quitarme la máscara, espérate. Darte lo tuyo. Lentamos más que un Julio. Katia, la dele lo que pide. Y si va, muchas gracias por los pitazos, corazón. Pensaba que se iba a acabar antes el extensible. Contentísimo de que siga Andrex 42. Muchas gracias. A ver, vamos a ver. Quiero volver a verlo, en verdad. Mira.
Vais a ver, siguen ahí. Voy a verla desde aquí, vamos. Desde aquí voy a ver la persecución. Uy, me fui de más. Uy. Uy. Vamos a ver cómo salen. Hola, chato de Andrea. Buenas, buenas, corazón. Me gusta mucho el rol de Andrea Izuk. Es muy guay, la verdad, me río mucho, honestamente. Vemos esto mientras ceno, así de chill. Es que yo necesito ver cómo sale la limusina. Andrea diciendo ayer, es que gente, solamente quedan 30 minutos de stream, mañana va a ser muy corto. Literalmente, Y mira cómo va todo. Llevamos 5 horas y faltan 2 más, jajajajaja, qué genial. De puta madre. Muchas gracias. No salen, ¿eh? Es que aquí no vamos a ver la limusina salir, tío. ¿Cómo vais? No sé, no han salido. Punto es. A ver. Casi me da hipo. Yo te digo de verdad. O sea, pobres polis, honestamente. Pobres polis. Que ya se han dado caña estos. Mi mula. Esa falda chiquitita. Esa no me toma, chingando. Eso, pluma. Qué bonita la vería todos los días. A ver, que termino de cenar y le damos caña, bro. Es que así puedo estar chilling. Viendo cómo salen, la verdad. No es la típica persecución que hacen 10 veces al día ya. Eso sí. Mira, ahí van a salir ya. Ya van a salir, ya van a salir. Están yendo de chill. Es que no quiero que me vean que los estoy persiguiendo. Están yendo 80. Están yendo 80. Qué locura. ¿Por qué en limusina? Porque son así de divos. ¿Cómo vais? Ya salieron, ¿eh? Me voy a hacer un coche de info y a tomar por culo.
energía. ¿Por qué han donado subs, corazón? No ha pasado nada, corazón. Ahí a veces spawnean motos. Aquí siempre dicen que salen buenos coches y salen puta mierda. Solo Sultan, bro. Y Panto. O sea, yo no sé qué coches ve la gente que spawnean aquí, pero es que siempre dicen, vete al casino que siempre salen buenos coches. Yo nunca he encontrado un Jester tuneado. Jesters a veces, Masacros a veces. Pues nada, pues ya me fui. Me voy a ir a hacer un coche de importación, ya que estáis en eso. Vale. ¿Cuánto has sacado vosotros? No sé. Pero tienen mi bate. ¿Ah, que sí? ¿Qué pasa? Que si tienen mi bate. ¿Qué traes ya? Tú prepárate, aún voy a dar una vuelta más, Yo estoy listo, yo. Yo la caletela un poco extraña, Esto está guapísimo. Te veo. Te veo con el coche ahí. Mira. Nos vamos a escapar muy bien, ya veréis, ya veréis. Sí. La lluvia da el toque, Con el coche negro, todo. Me quedé loco, ya casi no cojo playa, contando lunares. Vale, ¿estamos de camino? De acuerdo. Escucha, qué peligroso Sí, es ese cielo. recuerda Casi me lo que llevo por rápido. delante. Sí, Hace como que estoy un poco confundido. Sigue talando. Buenas, Juanes, corazón, ¿cómo estás? No veo nada aquí. Hola, bueno. ¿Cómo van las cosas con Espérate. Pues... no van porque no ha pasado nada. Se pelearon antes y ya. Simplemente se han peleado. Eso es lo que es un loquillo. Me da mucha risa cómo se... cuando se juntan todos ¿Qué es lo estos. que ha pasado? Son Jordi, Locke y Cory, la verdad, me hace mucha gracia. Son muy personajes. Con los ojos de colores, con una morena, con tres cargadores, una misión. ¿Ya sacado la fiesta? No lo sé, gente, ya lo veremos mañana. Descansa, Adri, corazón. Descansa, mañana nos vemos. No, señora gente, no se preocupe, no hago nada. ¿Os pilló? ¿Os pillaron o no? Creo que sí. 100% los han pillado. Si es que ya he visto. Me van a perder el bate, los voy a matar. Pero de verdad, NPCs criminales. No soy yo, son los NPCs. Mira cómo se me cruzan. Vale, vamos a dar otra vuelta, que no. el pingüino se estaba lavando la cara y vamos para allá. Vale.
Pero nos han pillado, ¿no? Simplemente ha pasado eso. Vale, no los han pillado, no los han pillado. Vale, vale, vale. No han pillado a los nenes, no han pillado a los nenes. Ahora culpando a los NPC, claro. O es el chat o son los NPC. ¡Ay! Yo no soy nunca. Quiero un coche de importación, de verdad. Gracias, chulo. Que eres chulo. Además de sur a norte. Desde Ecuador, de nuevo te vi por tus titos que me salían con Isidoro. Muchas gracias por... Porque claro, ya muchas hemos gracias. entrado y no queremos que se lo huelan, ¿vale? ¿Qué? Recibido, Jordi. Jordi. No te escucho, Jordi, tío. Yo tampoco lo escucho, ¿eh? ¿Habéis pasado por la zona del bloqueo? Jordi, Jordi. ¿Habéis pasado por la zona del bloqueo? Sí, hemos pasado por la zona Eso es del que han pillado el porque- bloqueo. Es que de verdad. Pero vamos a ver, quiero decirte. A ver, ¿Qué? es que a ver, claro, nos han pillado así, nos han pillado el bloqueo así porque el pingüino, pues, no le iba un poco regular. Da igual, pero si lo han visto, da igual. Ya sabes que se la va a pelar. No le voy a dar dinero a Jordi porque no tengo dinero yo. Dime, ¿qué ha pasado? Que no tenéis bloqueo, creo yo, ¿eh? ¿Le han detenido? No lo sé, pero Jordi no contesta. Pero vamos a ver, pero que hagan eso cuando me estaba lavando la cara es un poco extraño, ¿no? No, porque si lo han visto. No, claro, lo han visto porque porque justo cuando estaba entrando no veía la pared y me he tenido que lavar la cara. Entonces, Pero faltaba un trecho aún, ¿eh? pues no sé, entonces. Sí, pero muy de lejos. O sea, es imposible, no se han podido dar No cuenta, sé, es ¿eh? imposible. No sé, no sé. Imposible, ya te lo digo. Entonces a lo mejor es que le ha pasado algo. Pasar por ahí a ver si veo el coche. Vale. Si veo algo. Tenemos dos patrullas, ven ahora. Coreaneros metálicos 2K, Oye, tenían drogas 2 ¿no? millones, literalmente. No lo Es sé, que literalmente. yo di nuevas señales de vida. Pero ¿está o no está el bloqueo? No. Pues No ya lo veo. sabéis. No está coche, ¿no? Pues ya sabéis. ¿No han pillado? Lo que me imagino. Si no está el coche me lo imagino. Y si no es que le ha pasado algo. ¿Salimos coliendo entonces o qué? ¿Hacemos otra? ¿Salimos coliendo? Dile que hacéis subida en, yo que sé, corriendo. O en skate. No, a ver, nosotros podemos escapar coliendo. Pero, a ver, yo creo que si nos metemos ahí también podemos escapar coliendo, ¿eh? ¿Quién es el patín? ¿Quién es el patín? Soy yo, te lo doy yo. Voy corriendo, yo con una barbaridad. No, ya me lo he marcado bien, vale. Vale, deja que habla. Es un stream extensible, sí, Puchito. Es un extensible. La verdad que ha sido un poco lastrelo esto, ¿eh? ¡Hala! Estoy un poco cableado, ¿eh? No lo sé. Es que no sé si tengo otro callejón. Dale un batazo. No, batazo no, pero... ¿Quieres que intentemos otro lado para coler o este? La espalda. Que se lo van a pelar igual, pero no sé si van a saber cómo va. Os van a tasear en lo que os bajéis del coche si no lo negociáis. Tío, pero ¿cómo puede ser que vayan a quitarnos el bloqueo? Me cago en la hostia, ¿no? Un poco extraño, ¿no? No sé, no sé. Es uno moreno y uno rubio, así que parece... No sé, parece, no sé, tatuado.
Moreno con gafas y un De rubio que tatuado. los espelen ahí, ¿sabes? Pone más chulo. Chulo. Tiene cara que en la cama te da duro. Chulo. Que tú eres muy chulo, chulo. Chulo. No, ¿cuál? Hostia, es verdad, está ahí. ¿Qué está ahí? No sé si le han pillado o qué. O sea, ¿le han pillado ahí justo o a lo mejor le han pillado porque está salido? Ni idea. Es muy extraño esto, ¿eh? Es muy extraño, ¿eh? En el gimnasio hay un... eso. Sí. Pero yo creo que caben por al lado, ¿no? Vale, dime, voy por allá y me lo dices. Tampoco. Por favor, que sea uno bueno. Bueno, todos son bonitos, me gustan. Sí, sí, yo me puedo escapar bien. Este me encanta. Además, yo Y conozco un sitio, si me sigues, yo creo que podemos llegar a un sitio y escondernos dentro. Es como una puerta secreta. El último siempre, tío, increíble. Puede que sea que los pillen. Eso sí, alma en mano cuando entren a tomar por culo. Ven y nos rebotamos a Feo lo que ha pasado, ¿eh? Hombre, técnicamente ya no tenemos un tercer miembro. Puede actuar Colina, ¿no? No, porque yo estoy en un coche de impo. No hacemos lo otro, que tú vas con el patinete y te escapas piel, ¿eh? ¿Hacemos lo de teníamos planeado? ¿Para dónde? Vale, pues tiro para los lados. Estás hablando por radio, ¿eh? Sí, sí, es porque lo escucho Vale, mejor. vale, Háblame vale. por radio y te escucho mejor, los que tengo son de las. Ah, vale, vale. Ya sabes lo que más o menos queremos hacer, ¿eh? Así que tenemos que intentar sorprender. Te pillo de distancia, tú, con la limuseta. Uy. ¿Dónde? Sí, la lluvia también afecta, a la conducción. Pensaba que era solo la nieve, pero no, la lluvia también. Vale. Tengo que ver. Da igual, me da igual. Y que te hace tu novio y un velero. Vamos a celebrar un perro negro. Me sorprendido. ¿Dónde escucho policía? ¿Dónde escucho policía? Y de policía rubio está todo. Tiene cara de bien la fusilina. ¡Oh! ¿Has pillado? Es que... Vale, a mí me está siguiendo un tío. Salvada, ¿eh? Sí que escucho poli. Sí que escucho policía, sí. Escucho policía, pero no sé dónde. No sé si es que me estoy volviendo loca o que realmente la estoy escuchando. Pero yo creo que es lo que realmente me estoy volviendo loca. La noche llega de día. Policía de mierda. ¡Buah! Qué risa es eso, bro. Escúchame, va de puta madre el coche, ¿eh?
policía. No me verá, ¿verdad? No me verá, ¿verdad? Pare, vehículo, por favor, pare. ¿Estás robando? Ahí va. ¿Qué coño? Te hubiera soltado. Ay. Miau. Au. Me duele. ¿Qué ha pasado? Me ha volcado el coche por un puto Ya, imbécil. ya veo. Por un puto imbécil le da vueltas de campana. Estoy esperando Ya. que me duele mucho, me duele mucho. No pasa nada, te vamos a ver al médico, no te preocupes. Vente. En serio, Madre me duele mía. mucho. Ay, Cuidado, con cuidado, con de cuidado. verdad. Con cuidado. Me duele, me duele, me duele, me duele. No, tranquila, con cuidado. Me da vueltas de Vamos al hospital. campana, gente, vueltas de campana, vueltas Ya de te. campana. Pau, Ya. pau, pau. Vuelta de campana. Mamá. Vaya reventada, ¿eh? Al revés. Te lo juro, ha sido horrible, ha sido Menos mal que estamos aquí horrible. para ayudarte con eso, no te preocupes. Ha sido horrible. Menos mal, ¿eh? Usted me iba a llamar ayer y no me llamó al final. Ay, ¿Cómo? nada, ¿Quién... nada. ¿Quién eres? No lo sé quién soy. Se me ha olvidado mi nombre. Se me ha olvidado. el nombre? Sí. ¿Cómo me llamo, gente? ¿Cómo? ¿Cómo me llamo? Es que no lo sé, no le veo con la máscara, no sé quién eres. Ya, por eso, pero no me la puedo quitar porque estoy esposa. A ver, compañera, quítasela en un momento, si puedes. Ahí. Ahí va. ¿Camino? Joder, qué sensible al patrullador, ¿no? Ya ves. La máscara, la esposa no. Sí, no, porque se la quite ella. Un delincuente, ahí está. Hombre, Corina. Sí, me iba a subir al patrulla, gente. Que me duele mucho la espalda después de las vueltas de campana que he dado. No, pero ¿qué haces robando, Corina? Que no quería robar, te lo juro que no quería robar. Que yo no sé qué ha pasado, yo no quería hacer esto. Te pillamos en todas. Que yo no quería hacer esto, yo no quería hacer esto. Que si robas con tu amigo, que no sé, todo el rato robando. No, pero no es porque quiera, te lo juro. Tengo un Entonces, ¿por qué problema. es? Tengo un problema. ¿Cómo era? No me acuerdo cómo era que se llamaba la gente que le gustaba robar. Una ladrona. Hombre, hasta ahí llego. Ya, eso sí, pero me acuerdo de la gente que no sé, le da placer robar, no sé, no me acuerdo cómo era. Soy víctima. ¿De Yo qué? soy una víctima, una mera víctima de no tener dinero. De mis ingresos del banco soy una víctima. Es una cleptómana. Sí. Pero Tengo no un pasa problema. nada si puedes Tengo un trabajar problema. y... Pero tengo un problema, ¿Cuál? que no tengo dinero. Y el dinero es importante. El dinero no da felicidad. Sí. Y el amor, El amor, bueno... sí, no tengo supongo ni que amor ni tiene que- dinero. Hombre, normal, le infiel a Isidoro, pues... Pero vamos a ver, ¿cómo que infiel? Sí, te vas con otro y... Y dale con infiel, qué pesado, Es lo que tiene. Deja plantado al pobre Isidoro, pues nada, Y pues dale, no puede dale, ser feliz. dale. ¿Qué más? No sé, no sé. Estás obsesionado con que soy infiel, ¿eh? Es lo que me ha dicho él. Ah, bueno, pero lo que te haya dicho él te puede haber dicho a misa, la verdad. Ya, pero no sé, es que... A ver, yo antes prefiero que eres un colega. No sé. Ya, entiéndeme. pero es que a mí no me conoces. Si me conocieras, si me conocieras. Pero no me conoces. Ya, podría ser diferente, eso sí. Exacto. Exacto. Ay, pero es que no sé, me da miedo, ¿eh? ¿Qué te da miedo? No, estoy Te bien, estoy mueres. bien, estoy bien. No hace falta, no hace falta, no hace falta. ¿No hace falta? No, en plan, estoy con Vale, mucho vale. dolor porque he dado vueltas de campana, pero no hace Bueno, falta que vaya al seguiré. médico. Tú me digas, ¿eh? Volvemos. ¿Qué? Me da igual, no, Volvemos no al te hospital. preocupes, no te preocupes. Estoy bien, Vale, tengo vale. heridas, pero no son de urgencia. Los derechos, ¿vale, corazón? Léeme, los ando. Tienes derecho a guardar silencio, a no prestar declaraciones si no lo desea y a no responder ninguna de las preguntas que se le formule. Tiene derecho a ser tratado por un médico en comisaría si fuese necesario. Tiene derecho a no declararse contra sí mismo y a no declararse culpable. Tiene derecho a ser informado de los delitos que se le atribuyen. Tiene derecho a un abogado privado siempre y cuando la detención no fuese flagrante delito.
Tiene derecho a comida y bebidas si fuese necesario y tiene derecho Sí. a una llamada de no más de un minuto en presencia de un funcionario público con el altavoz puesto. ¿Qué voz más dulce tiene, nena? Sí, entiendo mis Muchas derechos. gracias. Tienes una voz súper dulce. Vamos, Muchas gracias. let's go. Ay. Mr. Worldwide. Oh, guay. Ay, eso digo yo. Madre mía. Mátenme. Mátenme, anda. No, Sí. que no pasa nada. Sí. Porque Sí, ¿qué pasa? Estoy triste. No tengo nada, gente. ¿Qué voy que a te tener? portaras bien. Que no tengo nada. Cachéme si quiere, pero no tengo nada, en serio. A ver, Se lo prometo. le cacheo. Miau. Igual que le caché yo, Da igual, me da igual. Da igual, vale. No tengo nada. Hombre, si quiere un café, le invito un café. No, un café no, ¿para qué? ¿Qué? Bueno, ¿dices tú un café? Que si quieres un café, digo. Sí, bueno, un café sí. Bueno, Luego, pues coge. ¿Te invito a un café? ¿Y un café? Vale. Broma, broma. Bueno, pues no lo cojo, lo dejo ahí. Bueno, ¿no? A ver. Te lo invito, cógelo, anda. ¿Me invitas sí o no? ¿Qué? ¿Me invitas sí o no a un café? Te invito, te invito. Pero aquí en comisaría no, ¿no? Ah, ¿me estás pidiendo una cita? No, no. Si hice un café. ¿Entonces? ¿La del Po? Un- Yo he escuchado De cita, verdad. ¿eh? No, Tú lo has ¿qué cita? escuchado, ¿verdad? Yo también lo he Sí, sí, escuchado. ¿Qué cita. cita? Sí, sí. Vale, ¿cómo sois, Miau. ¿Cómo sois? Tremenda, ¿Cómo sois? ¿eh? ¿Cómo sois? A ver. Es en serio, pero- vaya timing el mío. Corina Segunda vez Calzadilla, que entro ¿verdad? Y las dos veces Sí, la he efectivamente. encontrado en comisaría XD. Vale. Bueno, de por aquí para adentro. Vámonos. Ay, si me puedes desesposar sería mucho mejor, la verdad. A ver. Ahí. Le gusta lo de poner y quitar esposas, por lo que veo, ¿eh? Es que lo de poner y quitar esposas es God, ¿eh? Ah, vale, vale. Me encanta. Te gusta, ¿no? Me encanta. Te pone, ¿no? Me flipa ver a alguien esposado. Me Ah, flipa. claro, tiene sentido. Tirar las dos manos así y poner las esposas. Sí, ¿no? Pero Y luego entre rejas. por delante y por atrás. Las Por aquí, manos, por claro, aquí. las manos. Claro. Ay. Ahí delante. Sí, sí. En el cuartito. En ese cuartito, ¿no? Un cuartito En ese cuartito. pequeñito, ¿no? Efectivamente. Con mucha privacidad. Claro, claro. Importante. ¿Qué Hola, pasa? Anselmo. Ah, pues no. Privacidad no hay. No hay privacidad, Yo ya le he ¿no? dicho que no he hecho, no tengo nada Jolines. que ver, no hay Lo que pasa que no ninguna prueba incriminatoria hacia mi persona. A ver, un Es momento. decir, que bueno. Sí, esperamos, no te preocupes, esperamos. No, una cosa. ¿No es este tu amigo? No, yo no. No. Sí, yo no he hecho. Yo estaba. No lo conozco. No sé quién es esta. ¿Quién es esta? Ah. Venga, fuera, fuera. Quítate los guantes y pon el dedo. De anda. comienzo a hacer calor acá solo. Es A ver. Espérate, espérate. Bueno, pon tu dedillo, que ya sé, pero. Aquí está. Si ya sabes mi Vente por nombre. aquí, por fin. También le digo Vente que por me aquí. ponga a mí lo de que yo no sé qué estás diciendo. Yo no he robado nada. Pero te has puesto el pelo más gris porque yo recordaba el pelo más negro, ¿no? Todo. Sí, me lo he tintado, pero me arrepiento mucho, ¿eh? ¿Y por Por qué? aquí, por aquí. No me tenía que convencer como lo he dejado puesto. Ahora he dicho, venga, voy a cerrar ciclos, pero no. Ah, lo que pasa es que te gustaba mi pelo y quisiste ponerlo igual, ¿verdad? Sé sincero. Pues, pero no me tiene que convencer, ¿eh? ¿No te Me termina? tenía que poner como el tuyo. Como el mío, yo creo que queda bien, no lo sé. Es que mi color es muy de cana, es muy de mayor. Sí, así parece que tienes 50 años, la verdad. Ya, sí. ya, ese es el problema, ¿eh? Blanco, Así que blanco parece más joven y negro, pues bueno, también. Me has puesto tengo ya. que... Tengo que. No, Vale. vente por ahí, por fin. Que no tengo otra zona por donde puedes ir. Ahí. Pero yo creo que ya han salido, ¿eh? No sé. Bueno, pues ya aquí en medio. ¿Qué pasa, guapísima? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha pasado? A mí me van a caer un paquete de unos, por lo menos, 10 meses. Estoy hasta la polla, Moma. Corina. ¿Qué pasa? Soy Azul Shelby. Anselmo, ¿no? Somos Anselmo los putos Shelby, Peaky sí. Blinders. Anselmo Ya. Shelby, correcto. El puto Peaky Blinder. Madre mía, no para de venir aquí, ¿eh? Todo el mundo aquí. Ya Nos pilla ves. siempre, ¿eh? Pero esta va a ser la última vez que voy a venir. Uy, Corina, pero tú no estabas Pero la también con verdad, nosotros en el lobo. ¿Qué? Hago el ¿Cómo? informe y lo No soltamos. sé, también te quieren detener por estar con nosotros. Es que somos Venga, pues. No. Ajá, ella viene por otra cosa. Yo vengo por Venga otra por aquí, cosa. hombre, Peter venga. Blinder. No, pero el Los Pito el naranja, Blinder. venga por aquí. Usted Que no, tenga un buen día, caballero. Igualmente. Y- Dale, Hasta alguien más. luego. Bien, usted venga por aquí también. algo. Adiós. ¿Pero Qué dónde calvo y se todo, lo ¿eh? llevan? ¿Se lo van a ¿Qué? meter? ¿Le van a meter adentro? Pero. ¿Qué para allá por ti? Voy. Madre mía, tus amigos, ¿eh? Están zumbados, ¿eh?
No son mis amigos. No pasa nada, no pasa nada. ¿O Bueno, sí? no sé. ¿Quién sabe? Yo creo que sí. Tiene pinta de que sí. ¿Y por qué tiene pinta? Porque con él estuviste robando. Bueno, pero porque haya robado no tiene nada que ver. Una cosa, Curina. ¿Qué? Lo de que le ha pasado antes, lo que nos ha contado, ha sido con el rubio ese también. ¿Qué rubio? ¿Qué dices? Con el policía rubio, ¿no? Ah, sí. Lo que le ha pasado. ¿Cómo? Sí, sí, sí. No, no te preocupes. No, Hostia, luego te tú, pues cuento ya- nada. Pues es acumulativa, ¿eh? Ya. Ya, ya. No, 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 no. Lo que tú dices no. Hostia. No. Vale, nada. ¿Cómo? ¿Qué te pasa con un rubio? Que hay un policía que es policía? imbécil, pero no es rubio, ¿no? Ah, bueno. Sí. Ya Ya no sé. ¿Qué? Sí, te lo he reducido y todo, ¿eh? Uy, ¿por qué me lo has reducido? A ver, tú, Bueno, ve por aquí, por favor. ¿Me porto bien? Porque eres buena persona, ¿no? Mientras Claro. uno espera. Caballero, no me obliga a cogerlo del... Por aquí. Te sigo, te sigo. Ahí va. Joder, tío, que no estaba haciendo nada. ¿Qué te pasa, A ver. Vente por aquí. Dime. Y nada, por ahí está la puerta. Pues listo, muchas gracias. Venga. ¿Has cogido al final el café? Sí, ¿no? No, porque no me querías invitar. Y toma un ¿Ahí? Sandy. Ahí tienes. Un úsame. Muchas gracias. Y se lo come. Filadelfia elegido, no sé. Veremos qué pasa. Qué risa, bro. Cuando me dan un rol que me río, me encanta. Yo ya hoy estoy hasta la polla de la comisaría, la verdad. Otro putero ya. Dos puteros. Team Filomeno. ¿Dónde dejaste ese Isidoro? Pues no sé. ¿Dónde está Isidoro, la verdad? Faltó el miau, sí. Lo que falta es que te captures. No, yo ya hoy no voy a hacer más porque ya haga lo que haga me capturan, bro. Oye Corina, perdón por interrumpir, pero la de los atracos bien te la sabes o no. No. Cara triste. Lo bueno es que me ha hecho un rol gracioso, tío. A ver cuánto me ha puesto. No me ha puesto. No me ha puesto. Ese me ha puesto 1500. Qué majo. ¿Te ha invitado a la fiesta? Que no, gente. No me han invitado a la fiesta. Tranquilidad, por Dios. Ya. Corina no champea. Corina pagó la comisaría. Comisaría, en verdad, ¿eh? Corina pagó la comisaría. A ver. Ya hoy Corina está hasta la polla, la verdad. Por infiel. Es que está lloviendo. Vamos a ponerle algo. Bueno, este no era el plan, pero vale. Corina. Ok. Corina. Corina. ¿Dónde está el full negro? El skate, tío. El skate me salió bien, pero me dio poco dinero, la verdad. ¿Dónde está el full negro, bro? No lo veo. Aquí, full black. Es que si no le da frío a Cori. Corina está desatada. Corina está maullando cual gatita. Corina está maullando cual gatita. Creo que LOL, Creo que LOL. Creo que LOL. Estoy harto de suscribirme. Muchas gracias, corazón. Muchas gracias. Corina.
Corina por no robas con cara de limón es el mejor robando hasta los polis le tiene miedo cara revolviéndose Ya. de la risa cara llorando. Porque no lo fuerte. conozco. Mi perro se ha vuelto loco. A ver, pero no me ha quedado claro. ¿Dijo LOL? Yo creo que... ¿Dijo LOL? ¿Dijo LOL? ¿Estáis seguros de que dijo LOL? A ver, ¿le damos un poco más con Cori, rollo civileo con Anselmo y esta gente? ¿O nos vamos ya? Filadelfo es muy coqueto con Corina. Corina es muy coqueta. Corina es muy coqueta, hay que decirlo. Corina es muy coqueta. Quiero entrar aquí porque si no, no escucho más que la lluvia. ¡Ya! Te va a ser van, ¿eh? Es que no lo puedo quitar, porque ya lo está leyendo. Es que no lo puedo quitar porque ya está en medio. ¡Coméntalo! O XDXDXXX. XXX. ¿Por qué XXX? ¿Ah? ¿Por qué Trataré XXX? de hacer SMAR PSTZ PSPSTZ No puc més, no puedo más, con todo esto. ¿Qué ha pasado? A mí me toca un policía coqueto, la verdad. Y darle hipermal de LOL. Ya lo hicieron, ya lo No, hicieron. pero es que sí. A mí me ha tocado un policía coqueto, la verdad. Me gusta mucho hablar con él. Si supierais lo que ha pasado... Ahora me lo cuentas, pero es que me gusta ese poli. Es broma, ¿eh? ¿O no? ¿Quién sabe? ¿Dónde estás? Volveros locos es tan fácil, bro. Volveros locos es tan fácil como decir me ha interesado o no. Es tan fácil, bro, que os volváis crazy en el chat. Es tan fácil. A ver, pero vamos a ver. Team Filadelfo, Team Isidoro, Team Gordon. ¿Qué team sois, tío? ¿Qué team sois? Yo soy Team Corina. Team Corina, Corina sola, please. ¿Hola? ¿Dónde estáis? Mucho coquete pero poco robete. Ya. Mucho coquete. Mucho coquete, pero poco robete. Anti-robete. Team infiel, Team Isodoro, Team Miau, Team infiel. Buenas. Hola, buenas. ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? No, por ahora. ¿Por qué? ¿Quieres llevarte comida para cuando te entre hambre y estar en casita con la mantita? ¿Comida? ¿Qué comida? Tenemos sándwich vegetal, sándwich de queso, barritas. Vale, ¿y bebida? ¿Un paxito? Sí, de lo que quieras, de Coca-Cola, Monster, Monster de mango. ¡Monster Mango! Y comida, lo que tú quieras. Bombón. Vale. Es que me mojo. Me voy a subir a la camioneta, ¿vale? Me mojo, es que si no, no te escucho. Vale. Y te la pones Muchas gracias por ese pedazo de subcorazón. Ay, qué paz mental ahora mismo. Muchas gracias por ese pedazo de Prime, Eric. ¿Cómo estás? No vi cómo suena la lluvia fuera. ¿Cómo está? ¿Cómo llevan el día ustedes? Perfecto, la verdad, va muy bien la Me alegro. Yo llevo un día de puta mierda, la verdad. ¿Y Pero qué estoy... te pasa? Pues nada, pues que no me pasa, es la pregunta. Buenas. Me pasa de todo. Eric, muchas gracias por ese pedazo de subcorazón. Ay, Dios mío. ¿Me puedes poner la facturita y la pago con el móvil? Estoy en ello. Ok. Eran Un pack pequeño. Ahí tenéis. Gracias. Lo que sí, para darle la comida, si nos podemos bajar por si acaso. Sí, no te preocupes. En la guantera se la puede poner. ¿La guantera? Claro, no, pásamela por aquí atrás y ya está.
Team Freddy Truca. Ahí tienes. Pues muchas gracias, bombón. De nada. Hasta pásate por la pronto. Audroca Central, ¿eh? Sí, yo paso mucho por ahí. Hasta luego. Muy bien, adiós. Qué majos. ¿Dónde estáis? ¿Cuántos queda para salir? Estamos aquí hablando de lo sucedido. Vale, vale. ¿Dónde? ¿Hablando dónde? En la parte tercera control de Mission Road. Yo también. ¿Qué? Pues izquierda. Estamos en... ¿Parta tú? A la ¿Imbécil? izquierda. ¿Qué? En el Cuando garaje. sales a la izquierda. ¿En el garaje? Sales de la cárcel a la izquierda. Vamos a ver. Salido de la cárcel a la izquierda. Pero por atrás, por la parte de atrás. Estoy atrás. Mira, estoy detrás de la... Estoy donde nos meten a prisión. Ya os vi. Pero coño, atrás. Ya te vi. Aquí es lo que... ¿Dónde estáis? Hola. Si se meten aquí no llueve, vengan para acá. Espera, que estoy con un formulario ahora mismo. Vale. Ah, pero... ¿Qué ha pasado? ¿en Cuéntame. serio? Hombre, y tal en serio. Y tal en serio. Vale, pero... Somos Y tal dos. en serio. Que me parece, vamos. Espera, que saco aquí Dime, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mándame Cuéntame. mucha. Tío, que hemos llegado al Tu sitio pelo, del bloqueo. tu pelo, ¿qué te ha pasado? No sé, no entiendo la verdad tampoco. Hemos llegado al sitio del bloqueo y literalmente había una pared. No había sitio para moverme con la limusina. Entonces le he dicho, oye, me tengo que lavar la cara porque no veo nada. O sea, literalmente creo que estoy poseído por el demonio. ¿Ok? Sí. Me lavo la cara, he vuelto, le he anudado la persecución y han detenido a este hombre. Ah, bien. A ver, lo que ha pasado es que... Sí. Que ya lo habéis ¿Sí, hecho eso? todo. Sí, pero lo bueno que... Bueno, que me ha apuntado y me ha posado sin preguntarme nada, ¿sabes? Ha sido... O te bajas o te disparas, pero bueno, no pasa nada. Ya. Bueno. En fin, yo es que Eso. ya te digo, yo paso, la verdad. Yo paso de calentarme la cabeza. Calvario. No, pero Estoy un poco escúchame, hasta el coño. que no, que esto, vamos a ver, que no lo hago Yo- por mí, no lo hago por mí. Ya lo sé, ya hago- lo sé. Lo hago por la vida buena de la ciudad. Te lo digo en serio. No, Ya lo sí, sé, ya lo sí, sé. lo sé. Porque- Si lleva razón, si lleva razón. Cualquier otra persona ya te digo yo que Sí. mañana mismo ya no baja de casa. Si lleva razón, si Ya. vamos a ver, si no es el primer lobo que nosotros hacemos y no es la primera cosa rara que yo veo, Vale. pero yo es que, repito, estoy en un punto de mi vida que tengo 30 años y paso de calentarme la cabeza con gilipolleces. Haces ¿Cuál es el bien. nombre el policía, el nombre del policía? ¿Sabes cuál es? Buah, no me acuerdo. Sí. Anselmo Porque- Shelby. No, pero una del- cosa. del policía, que, del policía. que Vale, Corina le ha pasado lo mismo con el mismo policía, ¿eh? Con el No, que me ha no, es el... detenido. No. ¿Qué va? Ah, vale, pues. He tenido problemas es con un moreno, no con el rubio. El rubio más bien, muy bien. De hecho, ellos, sí. esos Sí, dos me da igual policías que que os esté estaban, esos dos policías que Sí. estaban con vosotros fueron los que hicieron la persecución en skate conmigo. No, pero que me parece perfecto, sin tener ningún problema. Lo que pasa es que lo que han hecho no se puede hacer, básicamente. Bueno, pasan que cosas que pasan. Exactamente. ¿Qué te pasa? Pues ya está. Y la multa no la voy a No, pagar, eso- vamos, eso no la voy a estoy pagar. No, escuchando. yo tampoco ni voy mi a equipo, pagar una ya te lo multa, no digo. te preocupes. Ya te lo digo. Yo tampoco. siempre yo- pago la Yo multa, tengo pero dos esta no. multas, tengo dos multas por pagar y una la voy a pagar y otra no. Bueno, chicos, yo me voy a dormir. Mañana me comentáis o me mandáis un email si necesitáis algo, ¿vale? Vale, Eh, una carta igual te mando. Una carta. Estaré jugando al LOL. Pero en tú, mi casa. Loki, mañana te vemos, ¿no? ¿Quién? El Loki A que mí está ahí también me con- veis mañana, ¿eh? Que yo mañana me también. salgo de casa, que a mí el LOL yo me meto... ¿A qué partida, hora, me a qué hora tisteo y sales de salgo casa? Cuéntame. Pues no sé, supongo que sobre las 5 o 6 de la tarde, más o menos. Sí, más o menos. Sí. Vale. Es que con Esa el, hora, con, el, más o menos. con el cigarrito Sí. en la barba me cago en la hostia, tío, no puedo. Es que- Mañana voy a ir así todo el día, te lo digo ya. Que me ha encantado el outfit. Sí, a mí también. Mañana voy a ir de Peaky Blinders todo el día, chuparla.
Y soy ¿Mm? Anselmo Shelby. Anselmo Estoy Shelby. ocupado Y un voy, momento. y voy a empezar a hablar así, Vale. ¿sabes? Así como una persona muy... Ya. Y empezar a decir frases de Sí. Peaky Blinders. Como los putos Ya. Peaky Blinders. Joder, tío. Rolear que Tenemos fumas que es matar a es esos muy putos raro. Gitanos. Ah, no, espérate, que nosotros somos gitanos. ¿Qué No, pero los Peaky gitanos? Blinders- Los Peaky Blinders eran gitanos, ¿no? No. Sí, los Peaky Blinders eran como gitanos o algo así, joder, claro que sí. ¿Tú no has visto Peaky Blinders, que no? No. Pues entonces, coño. A ver, ir por ¿Para qué contestarte, hablas? Anselmo, así ¿Para que... qué? No, pero no eran gitanos, joder, eran medio gitanos, eran como... No sé si eran mestizos o 100% gitanos, algo de eso. No. Pero yo tenía muchas peleas con... Ay, no me acuerdo, en plan, ellos se metían mucho con otros pavos, no me acuerdo si eran... No me acuerdo de dónde era, la verdad. No me acuerdo. Yo no estoy entendiendo muy bien, pero vale, Anselmo supongo que sí. Ah, eso con los italianos, joder, eran italianos, joder. Ah, eran vale, vale. italianos. Exacto, putos italianos, tío. Irlandeses. Italianos irlandeses. Putos italianos irlandeses que nos están intentando joder nuestros planes con las caderas de caballo. Y el Hostia, es que alcohol, no. tío. Que ya no nos van a dejar Hubiese, mantener el monopolio. hubiese estado guapo, la verdad, si hubiese salido bien. Ya ves, tío, que nosotros controlamos el cotado de las pajas a los caballos, tío, y lo quieren quitar, coño. Claro, claro, Nos quieren claro. quitar el trabajo de mampoderos, coño. Tiene sentido. Cago en la puta, tío. Bueno, Bueno, tú tampoco has visto Peaky Blinders, ¿verdad? yo sí, joder, me la he visto entera. ¿Seguro? Al final Thomas Shelby muere. Y tú Bueno. dirás, ¿para qué me spoileas? Joder, has tenido tiempo de sobra para verte la puta serie, vete a chuparla. Chúpala tú. Pues ojalá que sí, ojalá comerme una buena polla. Miau. ¡Wow! Ah, no, espera. Bueno, eso es de perro. Yo soy gatita gángster. Vale. Sí, es verdad Es que ¿Qué? Sí. Bueno, vosotros No, han no, atendido unos policías de mierda, pero a mí me ha atendido un policía muy mono, la verdad. Sí, no, a nosotros nos han atendido. Empecé a dos maullar y policías de todo. mierda Y he pasado del tema, la verdad. Sí. Ya eres un poco puta. Sí, soy. Pues bien, ¿qué hace? La verdad, porque la También eres un poco puta. individuo... Sí, claro, yo soy muy puta aunque no follo. Pero yo pienso que la sexualidad de cada individuo está para disfrutarla y no para ser... ¿Y tú piensas que pues, yo follo? Yo no follo. Bueno, no sabía decirte, ¿eh? No, yo no follo. ¿Segura? Tristemente. Bueno, pues entonces ya somos Yo dos. paz para el Follamos. mundo. Hay alguno que le falta algún polvo encima. Pero no por estar bueno, sino por ser imbécil, pero bueno. EDT y FAB. ¿Qué? EDT y FAB. Sí, ¿no? Bueno, me voy. Voy a seguir con mi negocio de pajas de caballos. Venga, Hablamos. espero que te vaya muy bien en la vida. Vosotros que también os vais, ¿no? No, yo no lo sé, la verdad. Vaya por Dios. Bueno. Es que hubiera, ¿Qué? hubiera estado guapo, Está muy bien. ¿Qué? Nada. No pasa nada. Mira, mira. ¿Qué pasa? Mira, ¿estáis viendo que tengo los dedos en la frente? Sí. ¡Qué imbéciles! Adiós, buenas noches. Madre mía, colega. Sin paja de caballo. Sí, sí. Ay, qué risa, bro. Corina microondas, ya, tío. Ya, tío. Corina está... Mira, la ha esquivado, ¿eh? ¿Tienes el novio de Corina? No tiene novio. No tengo novio. Es que tu pai no me quiere contigo. No brego con Kilo. No. Piensa que yo brego con Kilo. Tiene como 5 novios, efectivamente. Efectivamente, tiene como 5. Por el culo de la Inco. Bueno, gente. Mi niña preciosa. Corinita. Yo creo que hasta aquí por hoy, ¿eh? Hasta aquí por hoy, reina. Hoy no ha sido tu día, ¿eh, Cefa? Un segundo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosita antes de irnos. Que yo sé que os mola el salseo y el drama. Y vamos a hacer 2 movimientos. 2. Es tu quesito fab. Y
Hasta aquí Corinita por hoy, mi gente. Mi gente. Hasta aquí el rolito con Corina de hoy. Hasta aquí el rolito con Corina de hoy. ¡Viva Cuba! Ay, Dios mío, gente. Estamos maullando, todo el chat maullando. De hecho, hay un TikTok. La coña del miau viene por un TikTok. ¿Queréis ver? ¿Dónde te sentas? Corina modo diabla. Efectivamente, Corina modo, en vez de demonio, diabla. Se fue Corina por hoy, me desmayo. Escuchen esto. Cuando, para que entendáis lo del miau, hay un TikTok que os voy a enseñar. Porque si no, no tiene tanta gracia. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿cómo os enseño yo este TikTok? A ver. Es que este TikTok es muy bueno. Y necesito que lo veáis. Espérate. Uy, a ver. Aquí se busca. No, aquí no se busca. Espérate. Es que tengo que ponerla. A ver. ¿Es este? No. Este. Estos son los miaufis. Estos son los miaufis. Cuando pasa cualquier movimiento con cualquier personaje. Literalmente. ¿Cómo estás, corazón? ¿Cómo estás, rey? ¿Cómo estás? Ñiñis. Pero literalmente vosotros sois literalmente esto. Escucha. Este es literalmente el chat. Este es el chat cada vez que Corina habla con alguien. Da igual quién. ¿Cómo estás? Chulísimo. ¿Cómo está Anselmito? Literalmente eso sois vosotros, tío. Qué calentados que sois. Halago e insulto. Ambos. ¿Cómo estás? Chulísimo. Nuestro queridísimo Anselmito. Nuestro queridísimo Anselmito. Aquí amamos a Anselmito, sí. Aquí amamos a Anselmito. Lo tomaré, pero que sepas que me ofende. ¿El que te ofende? ¿El que te ofende? ¿Que diga que maulláis así? F ñiñis en llamas, Pensé ¿qué que es pondrías esto? una jaula de leones o de tigres si me sales con esa. No. Sois gatitos. No lloren. Son gatitos. Son gatitos. ¿Qué es esto? ¡Que ha salido fuego! Teniendo fuego, ¿Qué es esto? Se llamas el coche, se llamas, cuidado. ¿Dónde está esto? Espérate. Para que lo vean. ¡Uy! De verdad. Aquí. Creo. ¿Qué es esto? Vale, ahora. ¡Que ha salido fuego! Teniendo fuego, Pero ¿y esto? Se llamas el coche, se llamas, cuidado. ¿Y esto? No entiendo nada. ¡Hostia! ¿Pero y esto? Al hacker no le gustaban los años. No sabía esto. No sabía esto. Vale, ¿qué iba a hacer yo? Esto, vale. Sí, sois esos gatitos. No me lloren. Nos vamos con Iria Gallego, mi gente preciosa. Odio los niños, dice. Pero esto ¿por qué se enseña? No lo entiendo, gente. ¿Por qué se enseña? Ahora, vale. Sonreír. Sí, un gatito abandonado por mamá. No. ¿Qué personaje te gusta más de los dos que tienes? Ambos son 29 personas en cola. 29 personas en cola. Bueno, vamos a ir hablando. Vamos a ir charlando. Hay 29 personas en cola, qué locura. Soy la 29. No, en realidad hay 31. Soy la 29. Los niños no pueden caer mal a nadie. No. Los niños no sé quiénes son, bro. Los niños yo me imagino que es él. Que él es el... Bueno, siempre se me olvida el nombre. Pero que tiene dos nombres. Que me ha saludado antes en el esto. ¿Cómo quedó el rol de hoy? De puta madre, la verdad. ¡De puta madre! Ajá, que sí. No, yo estoy puesto para ti. Tú te me quitas. Pancho Correa. Justo. Pues nada, eso, gente. ¿Qué piensan del día de hoy? ¿Qué piensan? Lo del skate inolvidable, bro. Inolvidable. ¿Vas a entrar al checkpoint? Apenas volví. Sí. Voy a entrar al check.
Vamos a ver, por aquí voy a poner esto. ¿Qué te parece imantado? Pues... un buen rolero. Una buena persona, majo. Coritruco ha sido algo espectacular, ya ves, tío. Mientras carga esto, que tarda un montón, que falta todavía 28 personas por delante, vamos a ir viendo cositas. Vamos a ir viendo cositas. Si han puesto algo en reacciones, lo voy a ver, espérate. Ese moreno quiere ser mi loba, no, 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 no. Se lo roba, ay, ay, ay. No, 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 no. ¿Qué es esto? A ver. Chatsu, no. No ha puesto nada en reacciones, creo. Si habéis puesto algo en si queréis que vea algo, ponedlo en reacciones. ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa en el chat? Mucha... F el día de hoy ya. Que llegue tarde, no te preocupes. ¿Qué os pasa? ¿Por qué están borrando tantos mensajes? ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a ver. ¿Hay algo de reacciones? No, ¿verdad? Clips. Vale, esto es nuevo. Estoy viendo qué habéis puesto, la verdad. Enigma. Que yo te he puesto pa' ti, tú te me quitas. Diablo, que piquete la chamaquita. No, pero es que no quiero poner esto, voy a poner los clips. Voy a poner los clips. ¿Dónde están? Aquí. No sé cuánta gente queda. ¿Me podéis decir cuánta gente queda? A ver. Aquí. ¿Esto? Ah, vale, porque está aquí. Vale, ahora aquí. Vamos a ver qué es esto. ¡Ansia de mierda! ¡Buah! Qué risas eso, bro. Escúchame, va de puta madre el coche, ¿eh? Ya ves que va de puta madre, vas a ver. ¡Putos NPCs de mierda! Esto fue increíble. ¿Qué es esto? Que en vez de $2.500 sería... Iba moviendo el skate para que se fuera moviendo según cómo pisaba. Miren. Este fue muy bueno. Una popeta en París. A ver, ¿qué es esto? No te di, la verdad. Una pelea a puños, va. ¿Qué hago? Ah, no, esto fue cuando me caí. No. ¿Dónde está? No saltas. ¿A que no saltas y haces lo mismo que he hecho yo antes en el puente en una mesa? O en un banco. La verdad que no. No me va a convencer atacándome el ego, no sé por qué. Qué triste usted, no sabe ser un buen skater, gente. Qué ver, muchísimas gracias por ese pedazo de sur. Pero no se me va a escapar. Sí que me voy a escapar. Voy a subir la cámara. Luego recordadme de bajarla, porfa. Cuidado. No me da cuenta. Uf, se los lleva. No. ¡Ah! ¡Hostias! Sigue recto. ¡Mira esto! ¿Ha visto? ¿No? ¿Ha visto? ¿No? ¿Ha visto? ¡Buah! La concentración. Me pasa miedo, en verdad. Se lo digo. Se me veía en el agua. Me veía en el agua. Es bromita. ¡Ay! ¿Qué es esto? Ya sé que estás de servicio. Pero habla alto, gordo. No hables para el chaleco. ¡Que estoy de servicio! Vale, listo. Vale. Ok. Este grito. Es bromita, ya sé que estás de servicio. Pero habla alto, gordo. No hables para el chaleco. ¡Que estoy de servicio! Vale, listo. Ay, no hablo para el chaleco, ¿no? Esto. Me había quitado el top y me pillaron. No lo digas. No
No. Antirrol. ¡No! Es que lo mato, bro. Es que lo mato. Es que lo mato. Es demasiado bueno, bro. 300 visualizaciones este clip, tío. 300. Pues nada, que a la pobre la han detenido al parecer porque en la calle es la única persona. Pues. Este es mejor porque tiene más contexto. ¿Cómo que? Porque en la calle era la única persona. No sé, que se ha cambiado de ropa y todo, no sé. O sea, me había quitado el top y me pillaron. No, no lo digas, 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 no lo digas. No. Antirrol. ¡No! Es que lo mato, bro. Es que lo mato. Es demasiado bueno, demasiado. Uf, ese clip. Musa. Me ha decepcionado, Corina. No me esperaba eso de ti. Yo queriendo ayudarte, informándome de... No te da. ¿Qué te me ha pasa? pegado. ¿Que no le he tocado? Corina. No le he tocado. No le he tocado. Esta creo no le que he es la tocado. Carolina Además, ¿cómo me has Kelsen. visto si estabas delante? Tiene Le ojos salió en del el alma y culo. lo dijo con la voz grave. Le dijo, ¿dónde rol? Y yo, no. ¡Ojos en el culo, Musa! ¿Qué es esto? ¿Me maté? ¿Ay? Ah, me maté. ¡Ay! Me maté. ¡Ay! Ese ay, no, ese ay, no. Ay, ese es un ay chiquito, ay chiquitito. Me maté. Ay. Ese ay, por favor, ese ay, es increíble. Uy, qué bueno, bro. Quedan 17 personas para entrar con Iria. Ay. Ay, Dios mío. Ya te la doy, Escúchame, lo sabes, ¿no? a que, venga, te la esquivo. Estás con Venga. Juanito. ¿A que no? Venga, dale. Dale. Pues no la esquivo. Esquiva. Ese fue muy bueno también. Ricky hizo ese clip. Buah, qué bueno es ese. Espérate, de hoy hay muchos más, a ver. No le he tocado. No le he tocado. Esta creo No le que he es la- tocado. De las reacciones, vale. ¿Qué pasa? Mira, ¿estáis viendo que tengo los dedos en la frente? Sí. ¡Qué imbéciles! Adiós, buenas noches. No, lo quito porque me amarga, no, que me va a dar dolor de cabeza, olvídate. Ya no hay. No hay privacidad, Yo ya le he ¿no? dicho que no tengo nada que ver, Jolines. no hay ninguna prueba incriminatoria hacia mi persona. A ver, un Es momento. decir, que bueno. Sí, esperamos, no te preocupes, esperamos. No, una cosa. ¿No es este tu amigo? No, yo no. No. Sí, yo no. Yo estaba. No lo conozco. No sé quién es esta. ¿Quién es esta? Ah. Venga, fuera. Vale. Me encanta. ¿Te gusta, no? Me encanta. Te pone, ¿no? Me flipa. ¿Ver a alguien esposado? Me Ah, flipa. claro, tiene sentido. Tienes las dos manos así y poner las esposas. Sí, ¿no? Pero... Y luego entre rejas. Por delante y por atrás. Las manos, Por aquí, por claro, aquí. las manos. Es que también te digo, yo tengo cada idea, de verdad. Tengo cada idea. Ahí adelante. Bro, es que miradlo. Es que ahora lo vais a ver junto y vais a entenderlo, mira. Vais a entenderlo. Vais a entender por qué os digo que sois ese vídeo. Espérate. Es que no es lo mismo escuchar esto a escuchar esto. Espérate. Vale. Me encanta. ¿Te gusta, no? Me encanta. Te pone, ¿no? Me flipa. ¿Ver a alguien esposado? Me Ah, flipa. claro, tiene sentido. Tienes las dos manos así y poner las esposas. Sí, ¿no? No es lo mismo, a que no es lo mismo, a que no es lo mismo. Ya sabía yo, si es que no es lo mismo. No es lo mismo, no ¡chulo! ¡Que eres chulo! Además de sur a norte. Ay, pues poner el chat en ese momento, creo que no lo sé. Desde... Eran todos maullando. Están yendo de Chile. No es lo Suena mismo. que no así vean que con los ahora chiles ya lo chilenos. vais a tener en la mente y cada vez que vayáis a hacer os vais a acordar. Ahora van a empezar a hacer edits con el audio. Ya lo sé, chicos. Ya lo sé. Uy, qué risa, bro. Verás, el patrulla. Aquí quiero al rubio. No, vale, nada. Esto es de cuando estábamos esperando a que saliera. ¿Esto qué es? A ver. ¡Yo! No va a haber próxima, tranquilo. Pero no me identifico como bicho, sino como un distinguido cachorro de león blanco. Sois cachorros de león, no os preocupéis. Sois cachorros de león.
Pero bueno, sí, para que os sintáis mejor, pero sois gatitos, sois michus. Soy la 11 todavía. Falta. Todavía falta para entrar gente. Con los míos más sexys. Y me quedé aquí roleando con mi padre. Empecé a rolear con mi padre en check y ya me quedé... A ver, esto es hablando. Bro, quiero ver estos. Me escondo aquí. Pero, ¿has todo bien todo o cómo? Ojalá te sirva. A ver. Conozco. Encima de que me... Madre mía, gente. Piensa que se la voy a liar. Ya vamos en patinete bastante. ¿Qué voy a hacer yo? No, es que pensaban que se la iba a liar. Entonces, Corina de la CIA. ¿Piensan que se la hacía, Corina? No es la primera vez que lo ponéis, ¿eh? Toma. Esto, bro. Esto. Que en vez de $2.500 sería... Esto es. Esto es. Miren. ¿Cómo sois, de verdad? ¿Cómo sois? Aplicaciones, A ver. Júrame que lo han pasado. Perseco en patineta. XXX. No sé qué es todo esto, tío. ¿Qué es esto? Ah, bueno, esto es todo la persecu. Pero habéis hecho unos clips de la persecu, mamita, colega. Habéis hecho un montón. Esto es de cuando estaba pidiendo... No sé, habré dicho cualquier burrada. Que me conozco. Ahora me cuentas tus chismes. Nos fuimos a la cola del Torremolino cuando éramos pequeños. Ahí tienes. ¿Por qué coño me...? Ahora me cuentas tus chismes. Nos fuimos a la cola del Torremolino cuando éramos pequeños. Ahí tienes. ¿Por qué coño me...? ¿Un café? ¿Por qué me da un martillo? ¿No te da un martillo? ¿Qué dices? Me has dado un puto martillo, sí. No, te da un café. ¿Me has dado un martillo? ¿Que te da un café? Ah, bueno, ahora me has dado dos. Pero el martillo no sé quién me lo ha dado. Yo no lo tengo. Yo tampoco. Corina, es que soy una chica difícil. Sí. Como una vida dramática. Mira, así te conocí, con las manitas así te conocí. Es verdad, lo conocí el primer día del servidor, creo. Así, me hablaba súper mal. ¿Qué te iba a decir entonces? Nada, eso, que tú a lo mejor tampoco tienes novia ni mujer por eso mismo, porque no escuchas tú. Te lo digo, ¿vale? ¿Qué? Atenta. Escucha. Abre los oídos, venga. Porque sois todas unas mentirosas. ¡Qué mentira! Y dale otra vez con mentirosa e infiel. ¿Qué os pasa a los policías? En serio, entre el Isidoro y el otro que se llama... ¿Cómo se llama? Ah, bueno, vale. Ok. ¡Me equivoco! No he dicho nada, Gordon. ¿Me equivoco o no? No he dicho nada, Gordon. No me grites. ¡Que respondas! ¡Que no me grites! ¿Me equivoco? Eres un bomboncito. Lo sé, coño. Así me gusta. ¿Y yo? Pues ya está. ¿Y yo? ¿Qué me estabas contando entonces? ¿Y yo? ¿Tú qué? ¿Y yo qué? Tú eres Corina, ¿no? Sí. Tú eres Corina, ¿no? Qué imbécil. Estoy a una persona de entrar. Vale. Vamos a ver uno más y le damos. A ver. Es que este es buenísimo. Es que este es buenísimo. Bromita, ya sé que estás de servicio. Pero habla alto, Gordon. No hables para el chaleco. ¡Que estoy de servicio! Vale, listo. Vale. Ok. Es que es muy bueno, bro. Es muy bueno. Hay que decirlo, es muy bueno. Ay, Dios mío, lo que hay por aquí. Lo que hay por aquí. Pues nada, vamos a seguir. Nos vamos a entrar. El 500 en selva se sale del rol. Ese es muy bueno. Gracias, Reina, Muchas por gracias, todas las Luis. tardes de alegría que nos das. Sigue así y cara enamorada se te quiere. Muchas gracias. Ahora bajo la cámara. Yo creo que es aquí. Muchas gracias. Un besito enorme para ti, Luis. Baja la cámara, gracias. Mi corazón bello. ¿Cómo estás, Maresma? Nos tienes que volver locos a todos. Es divertido. Es muy divertido desquiciarlos, la verdad. A ver. Vamos a poner algo de... Ah, bueno, pues ya dejo nebulosa ya que estamos. Es que. Bien, lo quito por llegar a 7400. Ojalá llegues pronto, Marisma. Un besito enorme. Mucha suerte. Nos vemos, guapura. Me voy para el gym para ponerme mamadísimo como la Cori. Un besito enorme, Jan. Me enrolé el resto del día a la madrugada. No sé, te quiero mucho.
Cuando tenga te regalo. No te preocupes, corazón, un besito. Muchas gracias. Ya nos queda una horita. Nos queda una horita desde hace 6 horas. Nos queda una horita desde hace 6 horas, sí. Sí, hay una... depende, en Czech sí. En Spain no. Dale, mami, un break para que no pueda darte. Deja que pase cualquier cosa. No me da pregunta, te pongo la de esposa. Tal cual, Goku. Tal cual. No, vamos a quitar la música que es de Corina, que vamos con Iria. Me arroba retiro hermosa, ya Gracias. me pegaron ganas de jugar a mí también. Ay, mañana paso de nuevo cara enamorada. Muchas Esa gracias. fiesta de Isidoro va a tener que estar muy buena. Besito. Cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose Mira. de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara No, esta no es. revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Creo que hay cara revolviéndose de la risa. ¿Ves? Este. Hola, buenas. Sepa casa, Iria. Voy. Vamos para la casa, vamos para la casa, vamos para la casa que está aquí. Vamos a poner musiquita. Vayan a ver sitios para el secuestro, tipo. Cara revolviéndose de la risa. Ella se dejó del ex. Y rápido brinco para el next. No perdió tiempo y me mandó un request. No quiere estar libre. Está pa' coger notita en el set. El hood de Cheque es precioso, Dark. No creí que iba a La decir chulo. tantas veces cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Solo queda llorar, adiós. No. Solo chingate tu moti, bebé. Hacemos bajo el efecto de los narcóticos. Dale claro a ese cabrón, dile que ahora anda con el mío, Hunter. Que rompemos las discos, explotamos los malls, los canales, los yates, se vaya pa'l carajo. Dile que te roce yo y él lo botaste como a Ricky. Que antes de cambiar contacto ya había wiki. Dile que en mi 8 está brincando más que en 50. Que yo me tardo un poco, pero te hago venir quickly. Después de smoking, baby, soaking, tú y yo Fucking sister nothing. No voy a leer el chat. El hecho de Cheque es precioso. Yo se lo digo, ¿eh? Te gustan los demás sushi, no los cursi. En la Gucci. La pongo a hacer el Jordan en el pulsi y espumea como jacuzzi. Cuando yo la aprieto ella grita como una Uzi. Baby, enséñame something que quiero ver. Ese culo jumping, tú y yo fucking cero talking. Está divertido donar aquí con esa voz que veo los bits, jajaja, cuídate, suerte y trébol de 4 horas. Muchas gracias, corazón. Los putos NPCs, Al fin, he volvido. ¿De qué ¿Cómo me estás, Kilitros? Ya estamos con Iria, que acabamos de empezar. Pikachu. Estoy comiendo ese cuy, el mordió como la manzana en la mapu. Dile a ese cabrón que si tiene un ichu. Tengo un palo que manda corriente como Pikachu. Que sorry, que se acabó ese tori. Que volver con él no es obligatorio. ¿Qué canción es esta? Narcotics. De verdad, ¿eh? Oh. Iria, ¿dónde estás? Llegando. Oh, estaba en el norte. Me había quedado en el norte ayer. Ah, verdad. Pues nos vemos en Garaje Central. Vale. Garaje Central. Qué raro. No, la tipa que se venga directamente acá para la casa. Estoy llegando a la casa. ¿Pero qué ha pasado? No, nada. Ok, ok. Trabajo, cariño, trabajo. Listo, listo. Para ustedes saben que yo soy el que anda con los que son. Hablamos una vez.
Ya habéis encontrado los parecidos entre Corina e Iria. Que es la misma que los lleva. Pero bueno. ¡Oh! ¡Imbécil de mierda! De verdad, o sea, 4 coches me he chocado ya. Tengo que bindearme eso. Estoy aquí, ¿dónde estáis? En casa. Hola. ¿Qué tal, tipa? Bien, aquí. Aquí andamos, la verdad. ¿El qué? Que aquí andamos, la verdad. ¿Qué ha pasado hoy? Cuéntenme. No, tenemos pendiente lo de Jay y lo de los Castle. ¿Cómo más? Vale. Ay, Dios mío. Nada, aquí no tengo que mirar nada. Iria tiene 23. Sin identidad me han llamado. Vale, voy a poner musiquilla por aquí. Es otro server, ¿no? Sí. Iria tiene 23, corazón. Ay. Qué dolor de espalda. ¿Cómo estás, princesa? Muy bien. Talento y siento miedo. Es precioso como lo tienen aquí en Checa. Os lo digo. Tengo que trabajar, tío. Tenemos pendiente lo de los Castle. A mí me encanta, Darkfire, es precioso. Estoy enamorada, honestamente. Mirad, es súper, súper limpio. De oro. Todo bien entonces, ¿no, tipa? Todo bien, sí, tranquilito, la verdad. Bien. Voy un momentito al lavabo. Estos Ok. chicos fueron al... Le comento por si queréis. Sí, sí. ¿A dónde? Fue una garaje central de una sorpresa yo. De un Vale. auto que quería mucho, ¿vale? Pues si quiere pasarse por allá. Pues Sí, voy para allá. Listo, gracias. venga. Voy para allá, voy para allá. Es muy bonito, la verdad. Ay, ¿qué pasa? No me va. Ahora. Hasta el mapa se ve clean, ya ves, tío. Es una locura. Es súper, súper limpio. Precioso. Y ese cochazo tuyo tiene... Porque es millonaria. Iria es millonaria. Iria sí que tiene pasta. Iria tiene toda la pasta de ella y de Corina. O sea, tiene la pasta de las dos, literalmente. O sea, como una vez tengo una vida de pobre de los cojones y la otra tengo una vida de rica. De hecho, tiene $130.000 en el banco. Sigue conduciendo como una puta mierda, pero sí. Odio zona rica, te lo juro. Estoy muy cansada, bro. Estoy muy cansada de esta puta mierda. Madre mía. Andate a pie, yo creo que sí. Ayer la gente diciendo que Iria conducía mejor que Corina. No. Ayer tenía buen día, a la noche. Vámonos a casa. Pero ya estaba yendo al garaje central. Estoy yendo para casa, ¿no? ¿Ah? ¿Chicos? Sí, que te dijeron Para que fueras casa, Simón. Que es que yo he ido a casa, pero Cata me dijo que Iria fuera a garaje conduce central. toda la pasta que quiere.
pero de conducción hablamos. Ya, Estamos en garaje central, Iria, ¿vale? Si estás cerca, vente para acá. voy. Policías Amu Vista. Ah, uf. Hola. Joder. Cuando vemos que explota el mundo es porque... Está llegando Iria. Ya Cuando sabía todo se yo. rompe es que llegó Iria. Qué bonito, ¿me dejas conducirlo? Sí. No, no. No tiene llave. Qué bonito. Qué bonito. Sí, ¿verdad? Me lo llevo entonces. No, mentira, broma, broma. Hijo de puta. Es broma. Te pongo en contexto. Dime, ponme en Iria contexto. Gallego. En contexto. Please. Vamos a mandar a una organización de las pequeñitas a buscar al chaval este que es amigo de noche para ver si nos vale para trabajar en casa. Vale. Lo van a secuestrar junto con él para que él haga lo mismo que hizo contigo. Como ¿Te recuerda, Iria? Sí, Que sí, me le acuerdo. encanta, como le encanta. Que lo secuestren. Me encanta que me secuestren, me pone cachondo. A ver hasta dónde canta y depende de lo que cante, pues vemos hasta dónde nos vale. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues encargarse de una parte del curro, que es el más importante, es tenerlo fichado y estar en un sitio. Claro, no como Nosotros. conmigo que estábamos de un lado para otro. Pobrecito. No, esta vez manejo yo la situación porque te mueve más que la compresa una cosa. Muchas gracias, Lucas. Madre mía, la vuelta que me hizo Dajón. Pues nada, nos tocará cambiarnos, ir a quedar con ellos, pedirles el trabajo, encomendarles el trabajo y tirar para adelante. Ese es el plan inmediato. Pues vale, yo me voy a ir para el taller. Localizarlo. Arranca tú con eso. Que Exacto. muéstrale el coche, toda la movida y estamos en contacto. Yo lo que sí necesito es que me aviséis cuando tengáis ya el contacto con la organización que vaya a salir para yo ya traérmelo conmigo. Y ya te digo, estoy en tal sitio y que vengan a por nosotros. Es más fácil todavía si quieres, mandas la UV ¿Dónde están, tipo? al Darili. Vamos subiendo para casa. Venga, voy vámonos, para vámonos. Vamos para casa. ¿Qué van a hacer al final? Let's go. A ver, Muy bien, Ander, ¿tú qué tal, corazón? Joe ya se va con su precioso coche a contactar con este hombre. Pues espere. Sí. Yo, recógame acá en la casa. Entonces no vamos para Vale. casa. Y para quedar con los Astipen quedamos nosotros tres. Sí, quedan usted, Iria y Chris. Listo. Yo voy con Joe, que yo usa el cebo con Jay. Y Listo, perfecto, nos encargamos. Para casa, pequeña. Listo, vamos. Con cuidado. Sé con cuidado, Chris. Ese con Vaya cuidado. carraco, tío. Voy a ponerme el limitador, porque es que si no me voy a morir. Escúchame, Joe. Dime. Sácate una foto así con el negro para mandarles a estos y que sepan quién es en realidad. está fastidiado el teléfono, tipo. A mí por lo menos no me va a subir de imágenes. Cuando A Iria ver, llega inténtalo, tiemblan y los si no carteles. ya- Es más con- Nos es indicas más- con qué está vestido. Es más con Corina, pero sí. Vale. Efectivamente. Tiembla todo cuando llega. Como cuando llega un terremoto, ¿sabes? En plan, literalmente se empieza a ver. Yo hago una foto y en la galería no se me guarda. No, a mí tampoco, ¿eh? Pero desde hace varios días eso, ¿eh?
Es que mira cómo salen. ¿Se aseguraron que esa Stipend está disponible? Ya, yo voy a ello ahora mismo. En principio sí, Piki me acaba de confirmar que acaba de quedar con ellos. Será coño que quizás llega Iria, no sé. No sé. Vale, igualmente quedamos con Jay. Si no le manda yo descripción porque estoy hablando con él, ya se la ¿Qué mando pasa? yo, ¿ok? Perfecto. Rosa Blanquilla. Nada. Escucha, 4 de ellos, ¿no? Yo imagino que 4, ¿no? ¿Pero dónde los van a llevar? ¿A una montaña o qué? Espera, ya te voy a contar cómo vamos a hacer. Déjame primero, vamos a verificar que están discos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Familia, empezamos Operación Nido Madriguera, vámonos. Venga. Nido madriguera. Venga, chao. Salvar al soldado Jay. Grande el papu, sí. Un grande, mi papi. Mi papi, háganle promo, gente, háganle promo. Tu cara, tu risa y tu pelo. ¿Dónde lo citamos? ¿Nos cambiamos, no? Vamos a cambiar. Me imagino que sí. Vale, Vamos. Espera que respondan, porque... Ya ahorramos tiempo. ¿Qué pasa con Tapado Spain? de Nada. calle. Que a las noches siempre hago checkpoint, chicos. De calle, ¿no? Tapado de calle. ¿Mandaste eso a Spicy, negro? ¿Spicy qué? Se lo mandé, no sé si le llegaron, a ver, voy a llamarlo. ¿No hay comida? Hola, estoy yo solo con mi Ey, hermano. Spicy. Los demás son los que me mueven las cosas. ¿Cómo que me mueven las cosas? ¿Viste? Que si tienes comida hay y bebida. 2. Sí, Venga. toma. Toma. Ah, no, la dejé en el coche. Revisa ahí en la nevera, aquí no tengo. Voy. Hay 2. Con 2, no sé lo que yo. ¿No? ¿Cómo lo ves? Pues venga. For tonight. Tampoco sirve a mí. ¿Te lo mandaste a Spicy? ¿Me está escribiendo? Sí, ya lo envié. Te ha cambiado corazón. Lo que pasa es que no se te habrá cargado. Lo que a mí me jode de Sasuke, tío. O sea, por eso me es muy extraño en lo que me ha dicho. ¿Que trabajan y eso? Ay. Solo había una cerveza. Espérate, yo tengo un coche, déjame sacar el coche. Madre mía. ¿Qué? Déjame ver si tengo aquí. Voy a ver en la guantera. Voy. Sí, aquí hay. Saca todo eso y me das lo que me toque. ¿Te toque el qué? Pero nada, coge de ahí lo que quieras. Ya está. Vamos. ¿Qué te pasa, Blanquilla? Que lo único que había en bueno. casa para beber era una cerveza y es lo que me he tenido que tomar. Toma, yo tengo comida. Ah, ya está. Gracias. Bueno, pues toma para ti, toma. Es que Gracias. tengo un montón. Gracias. Que no tenía. ¿Qué pasa, Estoy viendo borros. Dice que están solo disponibles 2. ¿Mandamos a 2? Madre mía. Uf, mamita.
Givenchy. Gucci, Givenchy. Madre mía. Es que es lo único que había para beber. ¿Estás bien, cariño? ¿Por Sí. qué me vas abajo que te...? No, estoy bien, no te preocupes. Vale. Buenas noches, Lucas. ¿Qué quieres hacer entonces? Listo, ya. Los mandé a que movieran el culo, que buscaran a los 4, que los voy a llamar, ¿vale? ¿Habéis Y avísame cuando hecho esté. pedidos? Sí, ¿verdad? Está todo hecho. Escucha lo que vamos a hacer, Dime. Liria. En cuanto esta gente esté lista, te vas a encargar tú de encargarles el trabajo, ¿vale? Nosotros vamos a recibirle. Les vamos a preguntar cómo están, cómo van las cosas, cómo va todo. Y tú le vas a decir que necesitamos un trabajo de máxima importancia, de muchísima importancia para nosotros. Que tienen que secuestrar a 2 personas, de los cuales uno de ellos se llama Jake y le tienen que sacar toda la Yale. información. Jake se llama, ¿no? Jake. Vale. Que le tienen que sacar toda la información posible. Quién es, de dónde viene, con quién trabaja, con quién ha trabajado, con quién trabaja en el taller, quién es su jefe, a qué se dedica el jefe del taller, cómo se llama el jefe Su del vida. taller. Te pongo en contexto. Este Jake ha sido durante muchísimos años guardaespaldas de noche y conoce también al padre de noche. ¿Vale? Además, trabaja en el Sí. Benny y conoce a Sí. Joe. Y Joe va a estar ahí con él, además. Sí. Entonces, lo que se trata es de que le aprieten para ver hasta qué punto da información ¿Hasta de qué valor punto se de apea? alguien. Exacto. Si no, no le vamos a decir nada de noche, nada de nada. Solo Ok. preguntarle cosas de dónde es, dónde viene, con quién trabaja, con quién Ok, ha trabajado, ok. a qué se dedica, etcétera. Eso lo vas a encargar tú. Nosotros le vamos a dar la entrada y luego cuando Chris te diga o yo te diga, dile lo que le tienes que decir, Blanquita. Le dice, les encargas el trabajo y les vas a decir que les vamos a dar la descripción y la ubicación. Que se las mandaremos al Dark. Que se piren Ok. y nos piramos. Y a partir de ahí empezamos a controlarlos a través del Dark, ¿vale? Vale. Deberíamos ir buscándote un sitio. Vamos a cambiarnos. Yo me voy a cambiar. Ok. Todo correcto, Blanquilla. Todo bien, todo correcto. Ella que me alegro. Qué tonto. Vamos. Conduces tú. Yo no conduzco. Yo no conduzco. No quiero conducir. Hoy ando con las manos frías. No quiero conducir. A ver, cuando has llegado a Garaje Central se ha notado. Ya. Ya lo sé. Por eso no quiero Nos hemos dado conducir. cuenta que venías llegando, ¿eh? No quiero conducir. Me alegro mucho, Blue. Un besito enorme para ti. El nombre del stream pero está cambiado, Alejandro. Lo han cambiado. No quería desvelar este secreto, pero soy el creador del Dark Chat. Vámonos. Ya empezó antes del ¿Dónde nos RP, tú o vamos? tu padre. Empezamos al mismo tiempo. Vete aquí. Pero deberíamos de ir un 4x4. ¿Tienes un toros? Creo que sí. ¿No tienes a ¿Tú tienes toros? otra? Aquí no la tengo. Ah. Déjame Yo tengo el pensar. Vagrant, Bueno, la pero- podemos ir a buscar, Espérate, déjame ver una cosa. Ya te voy a decir dónde la tengo. Me iba... Ahí es donde me iba a plantar de pequeño. Es un bien tranquilo. ¿Tú ibas ahí a plantar de pequeño? Sí, sí. En Buana y todo, Blanquito. Ah, vale. El toro lo tengo en el Galaxy. Pues estamos cerca, como el Galaxy. Márcamelo, quita esa marca que has puesto y márcamelo. Vamos. Un segundo, chicos, please.
Pues nada, gente. El conductor es peor que Andrea. Es Juanito. Es Juanito. Escúchame, tú andas como yo, ¿eh? No sé quién va peor. Yo no choco. Bueno, bueno. Puede que me derrape, ¿Sí? pero no choco. Bonita. ¿Qué pasó? Un poquitín, sí, ¿qué pasó? Chisme. Sí. ¿Tarjetas de qué? Qué mal me va el teléfono. Pues seguramente tendremos, pero habría que preguntarle a Dimitri. Ahora mismo no lo sé. Igual en un rato lo vemos. Sí, no, ya luego lo veo yo allí, ¿vale? Para... ¿Quieren trabajo o qué? Pregunta Peluche que si pueden tener 2 clicas de confianza que trabajen codo con codo con nosotros. No. Solo uno. Y ya está, Hombre. sin mucha explicación. Le dices no y ya. Le puse, Joder, Blanquita, estoy le puse el no enojada, en no. mayúsculas. Uy. Las señoras, El no muy seria, ¿eh? El no en mayúsculas. Es un no potente. Un no con fuerza, un no con ganas. Madre mía. Está guerrero el peluche, tío. ¿Por qué? Peluche. ¿Qué? Porque pide demasiado, No, es Jonathan. colega. Y Vamos. después, si no le das las cosas cuando él las quiere, como él las quiere, donde él las quiere, en el lugar que él quiere, te empieza a hablar mierda y a decir que no tienes palabra y a decir tonterías. Eso me toca mucho los cojones. A nadie se le ha dado lo que se le ha dado a él. A nadie. Y nadie dice que él no trabaje bien, pero yo no tengo que estar haciéndole la pelota a él porque trabaje bien. O sea, es su problema si trabaja bien o mal. Madre mía, ¿eh? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No sé qué ha dicho, pero la conducción... Piqui, buenas noches, perdonar las molestias, me gustaría blanquear 200k. Dile que sin problema, al 35% que le avisamos cuando lo tengamos. $35%, ¿no? Sí. Sí. ¿Dónde está el %, tío? No lo veo. No veo el %. Aquí. Mira, hay 2 lugares, debajo del puente de allá, o te vas un poco más aquí de frente, ve de frente, y te metes a la derecha, como aquí meterse en las montañas. Pero ve un Detrás poco del, de frente. detrás del parque, por aquí mismo. No, de frente un poco de frente. En la ¿Sabes qué pasó siguiente con mi curva Nami te que no vas de apareció frente. más? No, es que no está entrando simplemente. Por aquí Claro, hay es una corazón. entrada por esta y te vas un poco alejado. Y aquí plantabas marihuana, míralo. No, pero un poco más adentro, Blanquita. Ya, me imagino. Mira qué bonito. Hombre, bonitas vistas. Sí. Si quieres, vete un poco más adentro. A ver, no bajes, sube y vete a la derecha. A ver, pero como tal van a ver estatoros y pueden ver la matrícula y todo. A menos que la tapemos. Bueno, eso no. Esto no. Por el lado y ya está. No creo que sean tan hábiles. Igual estacionalo con la matrícula para que no se Claro, es vea. lo que iba a decir. Yo creo que aquí está bien. Aquí está bien, ya no. No trates. Vamos así de lado y ya está. Y no se ve. No debería Yo la verse. pondría, o sea, en plan como mirando para arriba y ya la tapa el árbol y ya está. Tú mándales de ubicación y yo lo estaciono, Juan. Ah, sí. Ah, sí lo pondría. Sí, así se va a tomar por culo. No, en lo que te bajes, ¿no? Freno de mano, pon el freno de mano. Claro, bájate y pon el freno de mano. Ay.
Soy la que rolea de Corina, sí, pero ahora estoy roleando con Iria. De Mafia. En Checkpoint. No te conozco con él, si no se ocurre. Acuérdate, sí, sí. El Cucho, ¿quién será el Cucho? El Cucho. ¿Qué Cucho? No sé, estoy viendo esta pic que no he visto hace días. Yo tampoco. Hay uno que se llama el Cucho. Joder, macho, a mí esto sí me toca los cojones. El esperar. Trabajaremos con dos. Pues ya te digo que vayan haciendo perfecto el trabajo, porque si no, no lo hacen. Esta es la prueba final, si aún No, estando pero dos. por eso. Y les voy a echar la bronca ahora con los que vengan. Van a ser 2. Le salió mal el furgón a Spinky. Sí, la ¿Me Pinky de estás verdad diciendo que. en serio? La inoperancia con la policía últimamente. El furgón que- salió mal, jefes. La tomba es imparable, lo siento. Sí, yo hablé con ellos. Vale, vale. El furgón se quema el jefe, la tomba es imparable. Quedan 34 minutos ya. O la tomba es imparable o tú no sabes hacerte el. Como máximo hasta las 2, Cándido. Mira, te apuesto que tú y yo robamos un furgón. Tú y yo vamos a robar un furgón, va. ¿Te estás retando? No, porque yo no reto. Yo no reto, dice. Yo lo hago. Claro. Vale. Vamos a hacerlo de las. ¿Guardaespaldas hoy? Pues sí, ¿a quién quieres mandar? No lo sé. No sabía ni siquiera si hacerlo hoy. ¿Y quieres que estemos nosotros? Sería lo suyo, ¿no? Pero tendríamos que. Hay que comprar ropa, pero. una ropa Algo tiene que ser algo que nos tape muchísimo, que de verdad no se nos identifique. Sí, sí, nos compramos Vamos a algo vestir de ahí monje. Vamos a vestir de monje. Nos vestimos de monjes. Sí. Llegamos en un coche, nos paramos ahí al lado, un coche que no conozcan, y escuchamos a ver qué sueltan. ¿Venderán coches fúnebres en el concesionario? Hostia, ¿te imaginas que lleguemos a un coche fúnebre? Buah, a mí me daría miedo, ¿eh? ¿Quieres Con venir a ver monjes y eso? un coche fúnebre. ¿Quieres venir a Colega. ver eso, Iria? Yo sí quiero. Pero. Nos vestimos los tres de monjes y vamos a escuchar cuando las estén interrogando. Pero yo. Sirve. No sé si habrá. Sí. Bueno, Podemos si nosotros intentarlo. de monje y tú de monja, o sea, ¿qué quieres que te diga? Claro, gilipollas. El tema es sacarle, el tema es para ver si son de fiar, preguntarles por los verdaderos dueños de la cárcel, Vale. del Vanilla, Yo soy una monja sepsi. con P, Sexy. Sepsi. con P, Sepsi. Claro. Sepsi. Vale, ¿qué más teníamos para hoy? Joder, teníamos muchas cosas, colega. A ver. Me No nos pasaron vamos a a Wiley, presentar mañana aún con empiezo a los rolear, a ver pequeños, cómo me va. No, Pues mucha suerte, Marquitos, me alegro un montón y que te vaya súper bien. ¿Qué has Hay que dicho? dejar que los barrios pequeños, que hay que esperar que Ya. vayan cogiéndolos de la mano y nos vayan dando información sobre ellos. Ya. Hay un ¿Cómo tema, cuál? Pues la OIG. Que a mí ese me que gusta mucho. Los vagos. Los vagos y la OIG me gustan muchísimo. Pues, honestamente. ¿quién más había? Hay otro que me han nombrado ya varias veces entre ayer y hoy. Que Ah, son los Family los también. aztecas. Los Family, los aztecas. A ver, ¿Quién yo más diría anda por ahí? que con algunos yo creo que ya podríamos reunirnos. Creo, no sé. ¿Quién mandamos a...? A
A ver, yo de lo IG como tal me fío por lo del tema del Screw. A ver, no los conozco a todos, a los que conozco del Screw. Juan. Dígame. Tenemos... Yo estoy esperando a tu aviso, para localizarlo, ellos están viniendo a donde estamos nosotros, así que me estoy tomando un café con él. Vale. En cuanto te tomes un café con él y estos se marchen de aquí, después que les encomendemos el trabajo, yo le voy a decir que en cuanto marchen les mandamos ubicación. Les doy el nombre, entonces me mandáis la descripción y listo. ¿Cómo van a estar aquí? Es que... Dicen que están aquí, pero... Son tontos. Ahí le veo como mucho más formales que lo es. Muchísimas gracias por ese pedazo de sub, gallo, corazón. ¿Qué tipo de mafia se dedica a la familia de Iria? ¿Es una mafia de que se meten todo un poco o ese tipo de blanqueo de dineros? Es una mafia que sabe de todo, gestiona de todo... ¿Qué? No te entiendo. ¿Estás cómoda? Ah, sí. Es que estás hablando como bajito. No te escuché. O sea, de verdad. Inoperancia. Es una mafia que está en todo, pero no hace atracos y esas cosas. Cori, mi casita. Cori es nuestra casita. Iria es una mansión. O sea, es lo que te digo. Son gente que se mete en todo, pero a su vez no se meten en nada. O sea, no se manchan las manos. Entre comillas. Se manchan las manos cuando se las tienen que manchar. Ay, Dios mío. ¿En serio? Me están poniendo un poquito nervioso, Ahora se me ha perdido vosotros. Estamos abajo. ¿Es en serio? ¿En serio? Dios mío. Quítate la máscara. Ya, pero me van a ver. Estoy escondida. Espera. Joder, en serio, no veo, colega. Estamos buscando. ¿Qué? ¿Escuchaste? ¿Pero dónde están? ¿Dónde se ha metido este? ¿Dónde estás? ¿No estás escuchando? Vete gritando. Es que ya voy. Vale, vale. No, grito. No, que está. Ahí está, Juan. ¿Los has visto o no? Se han perdido igual que yo. ¿Y dónde está? Ahí. Ahí. Buenas, señores. ¿Qué pasa? Buenas. Muy buenas. Señores, ¿Por qué tan poquita gente? pues mi tío el Manuel está malito en la casa. Mi tío el Diego pues se ve que también está malito por aquí. Los demás están trabajando. Es de confianza. Vale. ¿Y los demás están trabajando? ¿Te refieres a los que no Sí, son los de que me tanta venden. confianza? Eso es, sí, los que me están vendiendo, que los tengo ahí probándolos. No está volcado el ¿Tienes coche. a dos para que te ayuden ahora? ¿O solo lo vais a hacer vosotros dos? Es que es un trabajo No, que pueden vamos a haber mandar. dos. ¿Cómo? Pueden haber dos. Pues necesitamos que trabajéis al menos 4. Cuando los de máxima confianza La hermosa baila CLP. no estén, pues en principio estaría justificado, porque necesitamos un trabajito que nos Vale. hagáis ahora. Todo bien, El Pablo, ¿qué trabajo
primero que nada, contarme un poco si normalmente estáis vosotros dos de confianza nada más o esto es algo eventual. No, es solamente cuando pues digo, pues chocho, ¿qué hacemos? Somos súper ¿sabes? Pero si ¿Cómo, un cómo? también que esto es causar, o sea, que ha pasado ahora porque se ha puesto malo. Lo normal estamos todos, ¿sabes? Siempre trabajamos en el barrio, siempre estamos todos trabajando. Claro, estamos todos haciendo Claro, cositas. si no, no sacamos dinero. Nombrarme cuáles son los 4 de máxima confianza. ¿Qué tal ha ido hoy? Muy yo bien. ¿Vosotros yo qué los tal? conocía. Un placer. Me llamo Tío Toulouse. Tío Tulu, encantado. El tío Diego, Tío el Diego Kevin y el tío Manuel. Mi hermano. Perfecto. Oye, mi Tío, hermano. ¿tú eres hermano del tío Manuel? Hermano. Vale, tío Manuel, tío Diego. Y vosotros dos sois los 4 de máxima confianza. Y tío Manuel y tío Diego hoy no están, No. eventualmente, pero suelen estar. Sí, claro, obviamente. Vale. El trabajo que necesitamos que hagáis ahora tiene que ser un trabajo limpio, perfecto. Vale. Blanquita, cuéntale qué necesitamos. Necesitamos que secuestréis a una persona que se llama Jake, ¿vale? Jake. Os vamos a estar mandando ubicaciones. Queremos un secuestro limpio en el que saquéis toda la información que podáis. Tanto de su vida, de su familia, de su trabajo, de su entorno. Toda del trabajo, con quién trabaja. Todo, absolutamente todo. Os diremos dónde está y para que lo que secuestréis, básicamente. Vale, perfecto. Ahora les vamos a mandar por el Dark, le vamos a mandar ubicación y descripción de cómo va vestido. Él va a andar con otra persona. Utilizar los métodos que queráis, por supuesto, no se trata de aniquilarlo, se trata de saber si esa persona informa o no informa. Es netamente información, no hay más. Queremos ver su vida, su pasado y demás. Exprimirlo hasta más no poder. Siempre está en 30, Vale. sí, ¿Algún igual. coqueto que queráis saber? No. Nada. No. Necesitamos Todo. No, no. Quiero saber todo. Todo General. porque si tú le preguntas todo, dependiendo de lo que él diga, nosotros ya valoraremos. Vale, no puedo ¿Daño se le puede hacer o no? Bienvenidos a todos, corazones. Un besito enorme a todos. ¿Cómo estáis? Poquito, ¿no? Hombre, Sí. yo lo digo para que vea un poquito la tensión, claro. No matarlo, pero... Fui a verte. Costillas Nah, aquí a estamos. veces van mejor que... Buenas tardes, ¿de qué trabaja? Mira, Mira. no tengo problema, pero solo a Jake. Él va a andar con otra persona, la otra persona no me la toquéis. Vale, no puedo de más. Mira, me da igual si le tocan a la otra persona, pero importante... Jake, ¿vale? ¿Me llevo 2 personas o una? A ver, No, si quieres llevarte a las dos, pero importante es Jake. Jake Vale. es el importante. sí, No bueno, la problema. otra, si le vas a dar un toquecito a uno, al otro... Sí, para que se asuste también. Al otro también poco, pero... O sea, ¿me llevo los dos entonces? Sí. Mira, haz lo que interesa. quieres, pero Lo que me quieras. sigas, Jake. La información de Jake. No, sí nos interesa que se lleve a los dos. Sí, sí Claro, interesa porque que si se me vean estás a los diciendo dos. que le haga también al otro un poquito así, pues... Pero muy pues me poquito, tengo que nada llevar. más para que justifique. Sí. Vale, esperar un minuto. Plumas negro, con sudadera interior gris, Muchas gracias, con Elian. capucha, gafas redondas y plateadas, bigote y perilla de pelo oscuro, nariz ancha, pantalones ajustados con arrugas negro, de camuflaje negro. Hola a todos, deportivas chicos. ¿Cómo negras. estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo En la estáis? mano ¿Cómo derecha estáis? tiene 2 anillos plateados, en el dedo anular e índice. Si quieres, os repito. Yo lo tengo, tú también, ¿no? ¿Títulos? Repite otra vez, por favor. Plumas negro con sudadera interior gris. Sí, orbital. Además lleva capucha. Gafas redondas y plateadas. Lleva bigote y perilla de vello oscuro. Tiene nariz ancha, pantalones ajustados con arrugas, negro. Y camuflaje. Deportivas negras. En la mano derecha tiene 2 anillos plateados. Uno en el dedo anular y otro en el dedo índice. Muchas gracias, Eso es Dark. Jake. Perfecto. Y el otro va Listos. con él siempre, o sea que... El va a otro estar con está él. con él y Vale, no los nos, meto a los no- dos en no- el coche no nos y listo. importa, sí. Pues ahora, a partir de este momento, dependiendo de vuestro trabajo, podrán suceder cosas. Necesitamos saber todo de ese tío y cuando se le aprieta, ¿qué suelta? Familia, trabajos, con quién trabajó, con quién trabaja, quién es su Sí, jefe, todo, qué hace y qué no hace. ¿vale? todo.
Pues listo, Vale. en breve le mandamos ubicación de dónde están al Darkchat. De acuerdo. Perfecto. Venga. Mi nos vemos. cronómetro empieza una vez enviada esa ubicación. ¿Vale? No te preocupes. Venga, chicos. Listo. Suerte. A Vale, correr. hasta ahora. Gracias. Vamos, corre. Dile que lo envíen en 2 minutos. Mandar Ubi al Darcha en 2 minutos. Ya se han marchado. Es un buen lugar, Tranquilo. Me gustó, me gustó. Lo que pasa es que sí, Sí. es verdad que muy dependiendo de bueno. dónde te pongas, te desorientas, ¿eh? No, no. ¿Por El qué? desorientado eres tú. Bueno, también. La llama desorientada. Lo que pasa es que yo me desoriento, pero por una cuestión natural. Máscaras. Tú por los porros, porque tienes el cerebro jodido. Máscaras. Madre mía. Siempre con Listo. los porros, siempre con la misma mierda. Gatiños galegos, Vete a una ¿sí? tienda ¿no? para cambiar. News. Wow, ¿con quién hablo? ¿Qué pasa, cariño? Pues luego nos vemos entonces. Con Iria soy mafia en Venga. Checkpoint. Hola, hola, buenas, buenas. Joder, Mi me acaban de office. llamar para follar. ¿Tú ves eso normal? ¿Quién? ¿Qué? Cuenta. ¿Quién? Chisme, chisme. Joder, me dice que me espera en el Vanilla, la dueña del Vanilla. Anda, ya sé quién es. Esa te quiere Yo ahorcar, también. Yo también sé quién es. ¿Dónde quieren ir a un contra? ¿Quién conduce, Chris? No sé quién conduce peor de los tres, la verdad. Los tres conducen como una mierda. tío. Vamos a cambiarnos y vamos a comprar comida, tío. ¿Vamos a Lugu? Creo que... Vale. ¿El logo está abierto? No, Sí, no vayas de a hecho Lugo están- porque... No, Ah, no vale, vayas a vale, Lugo, vale. porque creo que van a estar por allí. Claro. Vamos al... Te digo que está abierto, espérate. Está abierto el Lugu, el Vanilla, el Lugu y el Vanilla. ¿El burger? No. ¿El burger? Bufete, Benis. Nada. Lugu y Vanilla. De comida. Pero de manera Con que el no sé. vanilla hay otro tipo de comida. Ya, bueno, depende. Joder. A ver, hay que ser tiempo hasta ver si ya lo pillan aquí en el Lugo. y nos A vamos. ver, pero si no vamos ahí al burger Habrá que que cambiar de afuera coche. hay un tío. Claro. Ah, es verdad también. Pero ese es en efectivo. Yo tengo. Vamos a ponerle... Hola, Hola. ¿Cómo estás, Algar? Vamos a poner música, tío. Sin música me da algo. A ver. Buenas. ¿Y you? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, no voy así. No. Hasta luego. ¿Qué? Chao. Vale, ahora. Muchas gracias por el sub, carreteras. ¿Cómo estás, corazón? Ahora. No lo sé. Una pregunta. Claro. ¿Qué pregunta? Que yo creo que esa blanquita quiere follarse a Chris, pero es para matarlo realmente. Ah, ¿por qué? ¿Para matarlo? Pero no es amiga de tu hija. Eso no tiene nada que ver, no se confía en nadie, ¿sabes? Pero no es amiga de tu hija. Ya, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Por qué te quiere matar? ¿Entiendo? No, no sé, eso es un invento mío. No Ah. rayéis. Ah, vale. Son paranoias nuestras. Ok, Ya ok. me... coño. ¿Te marca el qué? A la izquierda y te vas de frente. Claro. El 1, el Burger. Igual, lo mismo. Te vas a izquierda y te vas de frente. Ya listo. Literal, es llegar de frente nomás. Oye, bueno, vamos hablando. ¿A quién mandamos a secuestrar a las tías estas? ¿Qué tías?
Nuestra Seguridad. Sí. Pues yo mandaría otro grupo pequeño, ¿eh? Es que pequeño. Y si que no- ya tengamos contactado no tenemos. Bueno, preguntar a Ya, los por grupos eso- grandes qué grupo pequeño tienen contactado y conocerlo y ya está. Es que eso A Cata eso dijo que voy. todavía no. No, ¿verdad? Claro. Cata dijo que todavía no. Vale. Pues yo mandaría a... Triada. Triada lo hizo muy bien, ¿eh? No, a Moop. Mo también. A Moop. O Rolling. A Moop y a Rolling no los hemos, no Vale, les vale. hemos dado nada. Pensé que no le habían dado Yo a nada. Rolling no le hemos dado trabajo. Pensé que ya le habían entonces mandado. lo que había que hacer es preguntar a... Vamos a ver, nos ponernos de acuerdo. Si vamos a hacer el trabajo antes de Castle o ese. ¿Qué pasa con Castle al final? Ya hemos comprobado que la meta es correcta. Ok, perfecto. Entonces, el tema es la fórmula de cómo le vamos a cobrar eso. Eso habría que hablarlo con calma. ¿Están ya en eso? Respóndele, dile que sí. Sí, ¿Cuántos vienen? creo que 2. 4. 4, perdón, 4. Final sí, 4. Vale, Joe, hay que sacar a Flequillo de ahí, ¿eh? Que asuste a solas con Jay. Claro, no vaya a ser también a... ¿Lol? ¡Ah! Don hamburgueso. Lo quiero. Quiero un don hamburgueso, mira. ¡Qué guay! Tengo un juguete nuevo. A ver. ¿Qué pasa? Yo quería sacar algo de dinero para comprar. ¿Qué has comprado? ¿Quieres? A ver, tengo... Sí, tengo Vento y tengo Bubble Tea, pero sí. Sí que. ¿Qué Sí, quieres? sí quiero. Lo que quieras. O sea, quieres cualquier cosa, ¿no? Sí. Si tuviera aquí un mojón, ¿lo quisieras? ¿Qué dices? Joder. Gracias. Qué rico. ¿Quieres algo negro? Me apetece no, comer yo algo no, así, yo no. bro. Ahora me ha dado hambre. Me ha dado hambre, tío. ¿Qué es esto? ¿Por qué me ha dado Si te este sobra hambre? algo de beber, ¿Se acabó de cenar? me da, Me ha dado diría hambre. que no me viene mal. Ah, pues Vale, entonces quédatelo. Me falta 1 o 2 de beber y ya está. No, el volcán no me da igual. Ah, vale. Por Lo más otro que nos así. queda es eso. Es que es muy caro comprarlo aquí, ¿eh? De los Castle. Sí, a mí se me ocurre lo siguiente. Un placer, Marisma. Muchas gracias. Vamos. ¿Qué? ¿Cuánto tenéis por allá a la mano en ¿En? la tabla en algún lugar? ¿A cuánto vendemos nosotros la meta? Dame un segundo que lo miro en el móvil. Vale. Sí. La meta. Joder, pedazo de coche. Intranet. Lo tengo por aquí, en lo de mafia. Yo lo sabía. Vale, otra cosa que es importante averiguar para yo hacer mi propuesta. ¿Cuánto es ¿Qué lo pasa? máximo? ¿Cuánto es lo máximo que se saca en el laboratorio básico que nosotros montamos? Diario. ¿De marihuana? No, del otro. Debe ser equivalente, creo que es... Esa gente no parece, ¿eh? Si no estoy mal, repito, es a 100. ¿Oíste? ¿A 100 por día? No, No, a 100 por unidad. Claro. Ya le de pitazo, corazón. Gana azul en top. Vayan a darle amor al Ricard. Madre mía.
Mi cronómetro está avanzando. ¿Qué cronómetro? Ya. Ya están los bots. Qué pesados soy, hermano, qué pesados. Muchísimas gracias por ese pedazo de subcorazón. Muchas gracias. No sé. yo, Odi por no ese pedazo sé de yo. Prime. Un besito enorme. Escúchame. Si es la ¿Y estos unidad, bots, bro? No entiendo. cantidad máxima que se saca diario en esos O sitios. sea... Qué pereza. Si te soy sincero, ni... Ve. ¿Soy yo? Nos hemos cruzado con estos coches ya unas 4 veces en unos 5 minutos. Sí. Qué pereza, bro. La primera vez. fue De casualidad. verdad. O sea, la gente que no tiene vida, hermano. No sé, tío, qué pereza dais. Vamos a ver de aquí para hacer una pregunta por la radio. Qué pereza. Gato, una pregunta. ¿Sabemos cuánto es la cantidad máxima aproximada que se sacan los laboratorios de meta que solemos trabajar nosotros? Repita. Si tenemos idea más o menos de cuánto es la cantidad máxima aproximada que se saca a diario en los laboratorios de meta que montamos nosotros. Pues te solo mote, gracias. Es algo que se puede ir preguntando. Se debería ir preguntando a los barrios. Pero de meta todavía... Claro. ¿De cuánto has dicho? ¿De qué? Meta. Creo De que, meta. creo que es lo mismo. Sí, es lo Vale, mismo. y la unidad está por el orden de los 100, más o menos, ¿verdad? ¿Unidad de qué? ¿En qué mercado? La calle. Todo este tipo no lo he vendido yo en la calle. Yo creo que ya está chill. Imagino que ya han quitado... O sea, me imagino... Qué pereza, bro. En serio. Ay, qué pereza dais, de verdad, hermano. Baneen a todos los que han puesto eso y ya está. El tío con la música va gozando. Banéalos, honey. Ricky. Banéalos porque son todo bots. Y van a seguir poniéndolo cada vez que desactives el modo emotes. de mierda. Si vuelves a desactivar modo emotes y siguen otra vez, modo subs y ya está. A ver si hay algún jefe o algo. Vale, ya les tienen a ambos. Sí, ya lo han escrito. Porque la pregunta viene dada por... Gracias, por hacer Ricky, una corazón. propuesta de lo que hablamos ayer. Yo diría que se les podría dar un porcentaje. Si sacan la Sé que son máxima muchos. productividad. Y ese porcentaje que sea muy pequeñito si no llegan a la máxima diaria de productividad. A esta gente me refiero a los... Te ayudo porque son muchos. Sí, me parece bien. Ahora, cuando acabemos el tema este, ya lo hablamos. Más con calma. Son cuentas creadas hace 11 horas, literalmente. Perfecto. Puedes desactivar el modo emotes, ver si lo vuelven a mandar y si lo vuelven a mandar pones modo subs y ya está. Muy pesado. Yo estoy en el burger. Ay, están mis dos. Ya. Vaya que Está la estrés. cabeza un poco. Es mi primera vez en esto, pues la suscripción lo que sirve es para no tener anuncios y además pues sube el tiempo que tengo en
En directo. ¿Qué migraciones? ¿Qué era eso, bots? Feliz cumpleaños. Perfecto. Ala, yo no sé eso. ¿Qué ha pasado? Nada, bots. Iria, ¿dónde estás? En el burger. Que están tardando aquí un montón en cobrar y pues no voy a comprar nada al final. Ya los tienen. Ya lo vi. Vámonos al gym mientras sacan el Vale, trabajo. listo. Y luego nos reunimos. Mm. Escucha, vete pensando una fórmula de si metemos en nómina a los Castle, les montamos nosotros el laboratorio. Por supuesto, no les vamos a dejar la mercancía a ellos. Tremendo toros. Sino que le vamos a pedir que toda Gracias, esa productividad nos la entreguen a nosotros. ¿Qué le pagarías y cómo se lo pagarías? A los Castle. Te doy una idea. Sí. Nosotros financiamos, o sea, los metemos en nómina, les financiamos el laboratorio y les damos un porcentaje si nos sacan la máxima cantidad o la máxima productividad posible al día, y ese porcentaje lo reducimos drásticamente si no lo cumplen. Ya. Esa es una propuesta. Piénsate que cómo lo podemos hacer, porque no les vamos a dejar el laboratorio. No. Que ellos, o sea, Lo vendan por su cuenta. van a entrar en nómina, pero para trabajar para nosotros. Y le vamos a pagar un salario de mierda para que trabajen para nosotros. Y vamos viendo. Esa es la propuesta. Vamos para el taller. un rato, Sí, luego es que necesito arreglar. DJB, muchas gracias por ese pedazo de subcorazón. Piénsate una ¿Quién manda fórmula, vos? Alguien porque está aburrido. después de este trabajo, cuando nos traigan la información de Jake, posiblemente Sí. tengamos que tirar con eso. Que si todo lo de Jake sale bien, también me imagino que habrá que llevarlo para casa. ¿Cierto? Sí, si sale. Bien. En serio, que la gente gaste dinero para esto, bro. Qué pereza dais, hermano. O sea, qué pereza dais. No os preocupéis, ya ni vetéis los bots. Ya ni vetéis los bots porque cada vez son nuevos. O sea, ya ni los veten. Estar esos Porfis Points. Es que de verdad. A ver, a mí me da igual, en plan, yo me refiero, o sea, es que... Mira, Lo que no entiendo es la estupidez, a mí me da igual. ¿no le has conseguido los contratos a esto? Honestamente, si me quieres llenar la cuenta de bots, llénamela, tío. O sea, es lo que te digo, te estás gastando dinero estúpidamente en mí. Así que bueno. Muchas gracias, supongo. Dime. ¿Viste? Juan Pizarra. ¿Cómo anda, tío? Bien, pues aquí son un Y yo- Pizarra para ganar algo de dinerito. Al final los bots los Dale quitan una y ya. revisión ahí a ese O sea, coche, porfa. Hombre, negrita. 3 pedazos de streams, corazón. Muchas gracias. Mira qué bonito el coche. Ah, que sí. Mira qué bonito. Es eso, a ver, es un clásico. ¿Qué tiene? Está lindo. No tiene nada, pero... Joder. Jefe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, pasó? bombón? ¿Cómo estáis? Hola, guapísima. buenas. ¿Cómo ¿Qué tal, estás? chula? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, aquí andamos, tranquilita, la verdad. Buena, buena. Que me acabo de salir ahora Buenas, del servicio. buenas. 4 ¿Cómo horitas ahí estamos? a tope. 4 horas. 4, sí. La mejor Más aquí. 3 de ayer. Pues, La más mejor aquí, Muy hombre. bien, yo llevo 3 hoy, muy bien. Así me gusta. Yo llevo 7 horas ya, Clay. En total. Bueno, pero yo hago vida. Yo tengo Descansa, vida Goku. fuera ¿Diciendo que del no tengo taller. vida? Bueno, no, ya. No te lo voy a tener en cuenta. No, gilipollas, no, gilipollas. Te lo prometo. Es que quería que me arreglaras tú la pierna. ¿Pero qué tenías en la pierna? Pues una escayola, porque solo quería que me la quitara. Claro, pero cuando me quitaron la escayola, la pierna me quedó como dormida y entonces necesitaba un masaje y el doctor no me apetecía que me la diera. ¿Por qué? ¿Por qué No no? sé. ¿Qué?
Porque me apetecía que me lo dieras tú, pero como me maltrataste, dije, pues me voy así. Yo no, yo no te maltraté, yo estaba fuera de Hombre, claro que me maltrataste. Yo he saliste escuchado corriendo. maltrato, ¿eh? Ah, es que, oye, salió corriendo Iria y dijo, ahí está mi compañero, oye, quítale la escayola. Y hizo así. Se fue, Hombre, se piró. porque yo quería que te atendieran rápido. Y para ello, pues... Pues yo quería que me atendieras tú. Porque me han No dado te buena quería atender, referencia de que Juan. eres una muy Juan, no te buena quería doctora. atender. Y que eres la jefa de doctoras. Claro, es que lo dijo, que no quería. Lo dijo. No soy jefa de doctora, soy doctora y ya. ¿Eres solo doctora? Pero la próxima vez... Muchas Sí, gracias, soy IJ. doctora Un besito Pero la enorme, próxima vez muchas, te muchas prometo que te gracias. Vale. De verdad, vamos qué a hacer una bonito. cosa. Muchas A ver gracias, si te corazón. parece. Cuéntame. Tú me das tu teléfono y cuando yo me haga pupa en las rodillas, yo te llamo a ver si estás en el médico. Vale, venga. ¿Te parece? Sí. Solo Al final consigues lo que quieres, ¿no? Sí. No, solo el teléfono para que me cure. Hombre, Sí, por sí. eso. Eso es lo que querías. Claro. Todo un Don Juan, literalmente. Todo un Don Juan, literalmente. Juan Gracias, doctora. Muchas gracias. de Se me ha nada, Juan olvidado. Calzadilla. Se me acaba de olvidar el maltrato que has tenido conmigo ayer. Por cierto, me encanta su coche. Es súper bonito. Gracias. Sí, es muy bonito. Muchas gracias. Sí, Coche es que digno son de una clásicos. doctora. Sí, sí, me gusta. Coche digno de una doctora. Joder, Blanca, ¿qué te pasa? Nada. Te quería saludar. ¿Por qué me pegas? No te he pegado. Venga, no llores, Blanca. ¿Sabes que te gano una pelea? Mira, solo te voy a decir una cosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? Cuéntame. No hay manera. No hay manera. Está muy bien eso, bastante ¿eh? No hay manera de que me ganes. No. Tú estás aquí en Brasil, ¿entiendes? No hay manera de que me ganes. Ya lo veremos, ya lo veremos. No, yo creo que ya, ¿no? Vamos a intentar Pero cambiar ahí- otra vez. Buena, ¿cómo estás? ¿Qué dice mi pizza? Aquí Cóbrame son un ratito pizza. que me voy a salir ya mismo, pizza, que no te digo nada, eso más ahora Le aquí quitamos que- subs. Cóbrame. Si se vuelven otra Yo vez, no voy a ya dar ni a verás. pasar tantas horas, pare. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Hostia, Fátima Negra, no le Ah, estaba un poco estresada. ¿Qué pasa, Chris? ¿Qué pasa, Negra? ¿Por qué andas estresada? Cuéntame. Mucho trabajo. Yo que tenía ganas de verte como lechonín que pisa. Vale, vale. Pero que me gusta mi serio? trabajo, ¿sabes? Desgraciado. Está cansada yo te de trato trabajar. bien. Básicamente. Llevo 7 horas ya, Chris. ¿Qué te 7 pasa, negra? horas, no Sí. veas. ¿Cuándo has hecho 7 horas? ¿Hoy? Ayer hice 3 y hoy hice 4. ¿Cómo que ayer hiciste? Trabaja por ella y por mí. Claro, ayer hice 3, domingo a partir de las 8. Yo eso digo yo, los que echamos más de 20 horas deberíais tener un pluma gordo bien, pare. Que yo llevo otras 8 horas. Muchas gracias, Yo- loco. Ah, yo es que en menos de una semana ya te La verdad boté es que yo las creo horas. que los dos más top Tiene son pinta de que van a Pizza volver y quién. la negra, ¿no? Hombre, eso ¿Quién, es- Formos? Ponernos la herencia, pisa. Herencia y Pero sí que es Es que me verdad gusta que yo tenerlo en en menos de modo 3 normal, días pero ya es que a tengo veces todas hay las que ponerlo en horas modo subs. 3 semanas, que es lo peor. Sí. Sí. Menos Si de vuelven, 3 si días, vuelven, pues nada, se pone en modo subs. Y lo siento mucho por los que no son subs, pero es para intentar Es combatirlo. increíble, la verdad, negra. No sé cómo lo haces. De verdad que trabajas todas las horas tuyas y las de Iria. Pon la mitad a nombre de Sí, Iria la verdad. Y cóbrale. Porfa, sí. Yo te pago, ¿eh? Cóbrale, sí. Y Quítale cóbrale la algo. mitad. Yo te pago. Yo hago las horas por gusto, me gusta. La verdad, me gusta trabajar. Sí. A mí no. Sí. Pues a partir de ahora, A mí cuando sí. cobres, reparte la nómina, soso. Que yo no te voy a decir que no. ¿Qué? Claro, si trabaja por gusto, pisar, ¿para qué quieres dinero? Perdona, pero ese dinero para comprarme un coche, no te vengas a Pero pues, todo el otro trabaja por gusto, trabaja por dinero. No, a mí porque me gusta trabajar. ¿Qué te piensas? Que yo estoy aquí porque a mí no me gusta. Estoy aquí porque me gusta el Joder, trabajo. pisa. A mí no me paran de llover ofertas de trabajo por todos lados. A mí, Madre yo mía. me... ¡Uh! También te digo Te la has que yo no soltado, cambio te la has ropa por soltado. Tienes nada. que devolvérsela.
¿Cómo? Escúchame, ¿Cómo? te lo ¿Cómo que juro por mi padre. Oye, Pisa. ¿qué estás soltando, Pisa? ¿Qué estás soltando? ¿Que nos quieres dejar tirados? No, ¿Que al nos revés, quieren dejar Pisa. tirados? No, escúchame, me han ofrecido hasta encargar un negocio y yo he dicho, no, yo estoy leal a mi jefe, que para eso en su día me dieron la oportunidad. ¿En serio nos quieres no dejar sepáis. pisar? Yo es que no Yo cambio el yo rostro. como voy a dejar Si Pisa, se tío, quiere para ir, eso, sí. tío, es de mí. ¿Cómo que no Pisa cambia el Rufo. rol por nadie? No cambia a este jefe por nadie, es lo que tienes que decir. ¡Uy, miau! Miau, dice la otra, a ver qué te pasa. Madre mía, Dice mira, miau, mira, la me la otra. ha soltado, me la ha soltado. Aquel día- La ha soltado, ¿eh? Dilo, si lo vas a cambiar, Aquel dilo de día- una. Ah, ven, ven. Dilo, ven. dilo. Acércate, Juan. No, dilo, que aquí que escuche todo el mundo, no que me lo vas a decir al oído. Es que no voy a tener mejor jefe que tú, Juan. Toma. El miau es de Andrea. Eso no te lo crees. ni Somos tú los misma, ¿me estás miaufixianos de engañando? Corina, es de Andrea. ¿Tú le crees, Iria? Regulinchis. Ay, en la pierna mala. Que no te cambio por nadie, Juan. Te digo una ¿Lo dices cosa. como jefe o Pasa, como Lisa. que...? El Zudía hizo efecto en lo que yo hice, la brujería que yo hice con los dos, ¿no, Juan? ¿Qué brujería hiciste? Coño, ¿no te acuerdas aquí al principio en que estaba tú y TJ y yo le dije, pero TJ, ¿qué pasa? ¿Que tú Mira, a eso vas a Pisa, decir que no? no quiero desilusionarte, pero ahí ya todo estaba encaminado. El miau es de Andreverso. Vaya, hombre, pero bueno, yo la pegué un Yo te sigo también, rempujoncito. Gemma De Susquito. lejos. Buenas noches, reina. Buenas De noches, cerca no, pero Jota. tenía que un Un besito enorme para ti. rempujoncito. Sí, es verdad, Pisa, es verdad. A ver, tú, Insertar Pisa, TikTok de eso miau, del miau, César. miau, miau. Es verdad, es verdad. Es Sí, verdad, ¿no? Pisa. Bueno, yo me alegro, Pisa. Yo me alegro. ¿Verdad que TJ Pisa es- canela, Pisa. Uno de los mejores trabajadores de Rockport, claro que sí. Claro, pizza. Es mi colega, Para tanto, tío. no es, para tanto no es. Hombre, mi TJ es mi TJ, vale. Eso no la cambio yo por la, ya te lo he dicho. Por como canta, le voy a poner un pizón Cádiz ahí enfrente de la bahía para que cante, Pisa. Oye, pero ¿por qué no hacéis un dueto ahí, un dúo o un algo? Ya lo hicimos Una un dupla. día, Hay que pero- buscar una canción que se adapte al tono de voz de cada uno. Claro, Claro, Pisa. ¿cómo cuál para ti? Es que Es que a mí- canto. Yo canto como el canta culo, la banda verdad. sonora esta aquí, yo ahí Que de él Disney. canta lo que es flamenco y yo canto otro tipo de música. Venga, pues cada uno, a ver, esa fusión sería la hostia. Una muestra Sí. ahí de cada uno como canta. A ver, va. A ver, una muestra, a ver. Venga, que en ratito nos tenemos que ir, anda. Cantamos Venga, let's algo. go. Ojo. Pero es que no sé Empieza, qué cantar, empieza. tío. Yo bueno, si empiezo yo porque Sí. ella canta demasiado Empieza, bien y me empieza. dejan más lugar, pare. Pizza. Pizza. Tengo en mi casa un retrato de una gitana que lava, un lavadero de ramas, orilla río, tejares, se ve el barranco y la cava, por más que lo miren nadie, no puede. Waldroni, muchas gracias por ese pedazo del sub. Ay, yo no entiendo nada, Triana, ¿a ti quién te haría? Libro que tengo en las manos. Los chiquillos seguros serían de la gitana y el payo. Ahí pisa. Mira lo que bonito. Mira lo que bonito. Ya estaba yo Loco. motivada bailando y todo. A Ahora mí tú, lo que más me bombón. gusta Ahora cantar, Miriam a mí y- lo que más me gusta Ey. cantar son canciones ¡Ay, de Spicy! Disney, lo confieso. ¿Qué dice, bro? Ahora Zara va a hacer misión. tengo que ir a ¿Qué mi pasa, casa. Spicy? ¿Esa cabeza baja? A mí las canciones Disney me ¿Qué pierden. pasa? Iria. Viene de capa caída el Spicy. Sí, está como triste. Perdón, que me han llamado. A ver, Vale, Os comento. ¿quién falta? Alaya se ha ido a Chicago, ¿vale? ¿qué? ¿Qué dices? Sí. Sí. Vamos, mira. Negra. Pero este es un estilo totalmente diferente. You must still remember the taste of my love. Mira el Will pizza. your eyes Pizza be se smile Me from the encanta cheek? cómo canta Pisa. Nighty night. Pizza. Ay, yo se me pone el We corazón a love 2000 you. por hora, compadre. Ni un montón. Till we're Prepara el 17. corazón. Mira qué bonito. Baby, my heart is still for us. Escúchame, TJ. Escúchame, TJ, imagínate que tú eres la Jasmine y aquí es el Truán este. Waldroni, es muchas gracias. el otro, el Aladín. ¿Cómo que 50 suscripciones? Cántale Waldroni. cántale la nuestra. ¿Cuál es la ¿Qué has hecho? La del mundo ¿Qué has ya. hecho? Ay, ir a los dos. Muchas gracias, corazón, Waldroni. Waldroni. Y ahora te canta ya. Muchas gracias, corazón. Escúchame, yo creo que al Waldroni. Pizza. Que a ti te gusta la TJ. Ay, Dios A mío. mí como me va a gustar la tata si es mi compañera, ampare. ¿Qué pasa? Que la compañera también te puede gustar. Hay compañeras que no gustan. A mí me gusta más la de Y yo diciendo nada.
Ya nos acabamos. ¡Gualdroni! ¿Qué has hecho? ¡Gualdroni! ¡Qué locura que Algo has me dice hecho! que no te dejarán dormir hoy tampoco. V. ¡Qué locura! Gualdroni, un besito enorme para ti. ¿Qué es esto? ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! O sea, ¡qué locura! Bajo las estrellas. Muchísimas gracias, corazón, en serio. Un besito enorme para ti, qué locura. Muchas gracias. Te digo una cosa. Estaba Guau, te la acaba de con una poner. ilusión. Te digo una cosa, guau. en la Con vida- respeto a Madre estas- mía. Te digo una cosa, con respeto Qué a estas dos locura. bellas damas, Un pero besito se me acaba de poner enorme. como el cuello Ya un nos vemos saltado, mañana, como hasta para mañana, mierda. pornos. Que tiene que ir a algún Qué lado de locura. eso. Ah, no, pero por ella no, Madre Pisi, mía. escúchame, que yo la TJ todo el respeto. Vale, ¿En esa es mi Pisa? compañera. Ya la TJ es mi compañera. Corazón, Si quiere también. eres un grande, de verdad. Eres un grande. Ella sabe que no. Vale, Mañana sigue el extensible. No. Ya te digo, si mañana sigue el extensible. La puta madre. Hizo que no pisa Margarita, te digo Pero una yo estoy cosa. preguntando si él te la quiere tirar. ¿Cómo sabes tú que no te la quiere tirar? La primera vez que me regalan Porque tantas se lo suscripciones, pare, yo no corazón. se la tiro. Muchas Gracias a gracias. Dios, Qué Garita locura. es feo, pero simpático y tiene su público también. ¿Tú qué crees, Pisa? ¿Cómo? Ergadita es feo, pero simpático Qué y grande. también tiene público. Pisa, nada más que vaya a diga ustedes. 50 no me miráis. suscripciones. No me miráis con este pelo que para un algodón de azúcar, Clip, Pisa. Déjate el rollo, Joder, tío. Es que este pisa está loco. Hombre, Pisa, que alguna que otra también me tira los trastos a mí, pero yo digo, no, yo no. Paso. Yo voy a mi bola. Que te tiran los trastos. Joder, no ves. Ay, muchas gracias a vosotros que lo estáis apoyando. Sin Pero vosotros no se ya, podría, ya, corazones. que te voy a hacer unas cosas. Sin vosotros no se podría, qué locura. Y diciendo nada, quedan 15 minutos, quedan 15 minutillos. Qué locura, qué locura, Sí, qué lo de locura. siempre. ¿Qué hora es? Pues mi cronómetro. Enhorabuena, ¿qué muchas se me gracias. pasó? Y Cecilia está Marbella, ¿te imaginas? Vale. Yo sí es verdad que mañana abro a las 4. Abro a las 4 listo, 100%, ya- es que se ya me hizo muy visto. tarde. El tema Pero es el hoy siguiente. estaría hasta las 2 de la mañana, Eh, chicos, ya sabéis. La euforia con la que aplauden estos dos de aquí me Como tiene mucho. nervioso perdido. Es que estaba aplaudiéndole a ella, vino Spice y se puso a aplaudir a mi lado y pues empecé a aplaudir con ella. Pero no Con él. sabéis hacer las cosas sincronizadas, coño. Si lo estoy haciendo sincronizada. Yo veo descoordinada los dos. A ver, a la de 3. 1, 2, 3. Hostia, pero vamos a Ahora ver una cosa. sí. Con No, esos yo- aplausos, ustedes no morís de infarto, eso seguro, ¿eh? Ustedes de estrés no morís. Yo creo que sí. Espérate. Otra vez, ritmo Spicy. vaya a durar más que un 1, partido 2 y 3. No. 1, 2, 3. No. 1, 2, 3. Ahora sí. Tenemos 4 huecos. Bueno, ahora vengo. Pues, ¿Veis? Ahora vengo. Venga, tráemelo. Necesitamos 4, ¿eh? Pues listo, buscamos. Y te regalan 50 subllaves, Tenemos a señor. nadie- Sí. A nadie nos Hace 7 espera. horas faltaban No, estoy solo 30 minutos. ¿Y tú? Qué locura. Qué locura. Un dispositivo Me ha ayudado, ¿eh? Repiste otra meta de subllaves, tío. Llegamos a 700, que yo hoy quería llegar a 600 y hemos llegado a 700, Waldroni. Eres un grande, de verdad. Bueno, y a todos los que os habéis suscrito, de verdad. Esta mañana yo le dije, Tenfe, que vamos a durar un rato acá. Sí. Llegamos 7:30. Deberíamos movernos. Y... Sí. Sí. Nos vemos ahora, negrita, ¿vale? Vale, Chao, voy a dar Hugo. una vuelta por ahí a ver qué veo. Venga, Listo. cariño, luego nos vemos. Chao. Ah, cualquier cosa, ya sabes. Tienes mi teléfono. Iria, ¿de dónde es usted? Teléfono Yo de Galicia, ¿por qué? y una foto de ella desnuda. Hay un tipo acá que es de Galicia, que dice que eso está en Francia. ¿Qué? ¿Quién te ha dicho eso? Bueno, que sube de vacaciones en Galicia, Francia. En Se llama Galicia, Francia. Le ha metido una patada al mapa, ¿eh? Me ha dolido y todo, ¿eh? Me ha dolido y todo. ¿Dónde está usted? Venga al gimnasio. Estamos en el Rockport, vamos para allá. Juan, cuando termine. Voy. Cuando termine de Andrexia es un absorberle slim el detenido en colágeno a el la tiempo. blanca. Ya, esquilitros. Muchas gracias. Bueno, invitados. Llevo 7 horas con el teléfono en mío. ¿En serio le va a meter la lengua y todo? Yo creo que sí, ¿eh? Sí. ¿Sí? Yo creo que hay besos. Yo creo que ahí toca de Susurra, culo también, ¿sabes? Toca de culo, ¿tú crees? Mira.
Se acerca, se acerca su... ¿Se acerca? Se acerca, le dirá algo. ¿Y Juan se va? No. ¿Cómo? No, Le qué hace feo. nada. Qué feo. ¡Ah! ¿Qué has hecho, Juan? Juan, ¿qué has hecho? ¿Por qué no le has comido la boca? ¿Por qué no? Pensábamos Yo no que iba a tengo haber, nada con pensábamos ella. que iba a haber tocado de Mira, culo. ¿sabes qué? Le voy a... Que no. Casi. ¿Qué? Que... Yo estaba dándole vueltas a la cabeza y te voy a ser sincero. Esa tía vale para trabajar en casa, sinceramente. Yo... Lo que Hombre, tenga bien. yo con ella o no, eso es mi problema. Y si tengo algo, la dejo, la mando al carajo, no la mando al carajo, me la pela. Yo no voy a negarle a la casa un perfil que puede ser de valor para la casa. Entonces, Ya, pero el chisme. ¿cuál chisme? O sea, el chisme es lo que estábamos hablándote. O sea, te estábamos diciendo que, en plan, que si estabais juntos o no, al final. A ver, Iria, yo tengo algo con ella, pero yo desde un principio, yo no tengo relación fija con nadie ni la quiero tener. Ya, como y yo. ella lo sabe, y se lo he dicho siempre, y ella lo acepta. Y la tía de verdad que no me toca los huevos, una tía que parece una tía seria, una tía que Sí. no va por ahí vendiéndote, ni va diciendo tonterías. Sí. Ella lo ha aceptado. ¿Que ella quiere algo más? Sí. ¿Que yo lo quiera? No. Ya. Y, Vale. ¿O que vaya a suceder mañana? Pues tampoco lo sé. Vale. Yo no me había planteado lo que preguntó ayer Cata, pero le he dado vuelta a la cabeza y la verdad que si en la casa consideran que es necesario, la tía vale. A mí me cae bien. Queda lo suyo. A mí me Lo parece- haremos, a ver, ¿el ¿sabes qué? por qué? Espera, venir aquí los dos. Lanza un en miau ahí. 3 ¿Queréis días. unos miau? ¿Queréis el sonido de miau? Hizo 11 horas. Ya, eso es una locura. O sea, ¿tú imagínate eso? En ¿Quieren el pedidos, sonido de miau? en atención a Mm. sitios, o sea, a mí vale. Mm. Y que la casa decida lo que quiera decidir. Si yo luego tengo algo más con ella o menos, pues es mi problema y el de ella y ya está. Y si va para casa que vaya y ya está. Yo decidí Sí. vosotros. Ahí os lo dejo, sinceramente. No sé qué piensas tú, negro. No sé qué piensas tú, Iria. Yo opino que me cae bien. A mí lo que pasa es que me parece serio, trabajadora y ya. Este audio es el que Tiene un queréis. perfil Este es el audio que queréis. Ese es el audio que queréis. Es una tía que vaya haciendo mucho ruido, ¿sabes? Sí. Tiene sus puntos. A mí me gusta. El que decide eres tú. Yo lo que tú quieras. No es lo que yo quiera. Si realmente es valiosa para casa, sí. Mm. Cuidado, hombre. ¿Qué pasa este? Increíble. Bueno, sigue. ¿Estás listo? Nos tenemos que ir. ¡Uy! ¡Que te gano! Cata dijo que viniéramos, por eso te lo digo. Por eso estoy aquí. ¿Nos vamos? Esta no será la de Galicia, Ese es el ¿no? gallo. ese es- ¿Quién es el gallego que estuvo en Francia? No. Yo soy de Foro. ¿Y por cuánta gente viene allá? Pero por favor, si Yo, por dónde yo estás, he viajado a Galicia. Sí, Galicia, Francia, ¿no? Sí, ¿no? Al lado de París, justo. Que a mí me decían ahí. En la hostia, neno. Pero justo al lado de ¿Ya le París. dejaron? O en Lyon, cuéntame. Sí, sí. ¿Cómo que el lío? Uy. ¿Has perdido? Dale. ¿Te has zurrado? ¿Qué te Había pasa, una yo? playa ahí. La costilla, cabrones. Yo creo que hay que echarle una mano, ¿eh? Me gusta pues. estos trabajos. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué tal? No entendí. ¿Qué pasa, ¿Te, gente? te ha dolido mucho? Estoy entrando a patrullar. Te rías, no te ¿El rías, qué? negro. Escucha, ¿Qué te han hecho? Escúchame, que me han robado hasta la cadena del puta corto de tonto. ¿En serio? Deja que coja el hijo de puta ese. ¿Te has robado boda? Tetón. Vamos a ir a verlos, a ver qué nos cuentan. Y luego Buenas noches, nos Medellín, qué vemos. temazo. Hola, Andrea, buenas, Vladimir. Epa. El Buda Tetón. Madre Vamos a mía. cambiarnos. Vamos, a cambiarnos, vale. Vamos. Venga, coche, vámonos. Escribe allí que en unos minutos le mandamos Hugo. ¿Escribes tú o yo, Blanco? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se estipan aquí.
Sí, dile, en unos minutos mandamos Uber. ¿Joe tiene móvil? No, no. Pero ¿Dónde estamos, Jay? radio sí, ¿no? A ver, ¿dónde está? Estamos en una autopista. Hola, creo que... Un abrazo, Rey. para la chica Besito de- enorme. ¿Qué ves cerca? Creo que la del zancudo, creo que es. Vale. ¿Los buscas tú, Cata? Nosotros vamos a vernos ahí. Yo estoy yendo, pero yo el auto que llevo es de... ¿Te molesto? Pues entonces vamos nosotros. No, ustedes vayan a juntarse con... Sí, vayan a juntarse con ellos. Tiene más sentido que yo les recojamos. Vale, perfecto. Y es más, por celebrar el partner, hombre. Uy, Chris. Nos vemos mañana, que descansa, mi cedo. Un besito enorme, muchas gracias. Va bajando con subsibits. ¿Te imaginas? ¿BVK? ¿Te imaginas? Estás en la mafia, sí, con Iria sí. Con Corina no. Con Corina soy una simple civil. Aquí como sentados para el cole. ¿Cómo es? Exacto. No vamos para el cole. Apárate que nos hacemos tarde. Vamos para el cole. Márcame punto. ¿Qué punto? Ah, el de antes. Sí, El pues de bueno, antes, ¿no? sí, me gustó ese. Ahora sí, Rosita, sí se te cambió, Formos. Pues vámonos. Sí se te cambió, Si sí. quieres ir, escríbele para que vayan avanzando. Dile, mismo punto de antes. A ver, voy. ¿A qué horas cortas hoy, bebé? Como máximo a las 2, corazón. Sí, ya como tal hago bastantes horas. Con el extensible es una locura. Ayer hice 10, tío. Hice 10 horas. Estuvo muy guay, la verdad. El directo de ayer estuvo muy guay. Pero sí que acabé muerta ayer. Hoy estoy mejor, la verdad. Hoy estoy mejor, honestamente. Es porque no me gusta dormir en directo, más que nada. Aparte del streaming, te dedicas a algo más, soy escritora, corazón. ¿No te incomoda el tangajaja tanto tiempo sentada? Cara de loco. Un poco X de la pregunta, Marcos, la verdad. ¿Eran las lentillas? Sí, yo creo que eran las lentillas, más que nada. Era por las lentillas, más que nada, estaba muy cansada. Me había cansado mucho los ojos, en verdad. Ay. Mañana sigue el extensible, GG's. Fornos, pero te digo fornos porque es así, ¿no? Siempre te leo mal, te leo mal siempre. Te va esperma, ¿vale? Te va esperma. Ay, Dios mío. Aquí yo me encargo. Pensar que le preguntamos cuando le cortaba y dijiste que cuando terminabas en la horita de stream, qué locura. Dije que iba a hacer media horita, que era lo que me quedaba. Sí, dígame. Ah, es que la dislexia, corazón. No, no es la dislexia, perdón, entendí. Es que desde aquí yo con el astigmatismo leo formos, en vez de fornos.
La dislexia, digo, soy imbécil. Todo, ¿qué? Formas en vez de todo? forno, soy gilipollas. Me pasa también con Ilmoca, bro. Siempre le digo Es que Ilmoca. Estoy esperando que ellos lleguen. Venga, hasta ahora. Ilmoca. Pobrecillo, Le han siempre le metido digo una Ilmoca. paliza. La Cata le han metido una paliza a los dos. ¿A los qué? ¿Cómo que les ha metido una paliza? Y ayer no quería aprender stream por 30 minutos que jefa faltaban. les ha metido una Y paliza. mira ahora. No, que esto, señor secuestro, le han metido una Madre paliza. mía. ¿La jefa? Tío. No. Que estos, vamos a ver. Que los esto en el- chicos, a- los de Sastipen le a han metido una Jake- paliza. A Jake y a Joe. Pues de la cara. Chris, la cara. No era la mejor streamer sin duda, muchas gracias. Isma. Hola, llegué, buenas, buenas. Hola, guapa, buenas, Weimar. Vuelve a sentarte. Pues me alegro mucho, Sander, corazón. Me tengo que ir. Buenas noches, BBK. Un besito enorme para ti. Vaya día. Ya te digo. Les han metido una paliza y le han quitado todo. Pues, ¿les damos una paliza? Nosotros ¿Una no con le una? dijimos- No le dijimos que le dieran una paliza. No, nosotros le dijimos que le dieran un toque de atención. Nada, nada. Nosotros le dijimos que le dieran nada. Dijeron, ¿los podemos pegar? Le dije, pues no. Y después le dijimos, pues, muy poco. ¿Sabes lo que te digo? Sí, 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 sí lo sé. Buenas. Muy buenas. Muy buenas. Buenas tardes. Muy buenas. ¿De qué te ríes? Llame Todo. todo. Llame todo. De los payos que hemos cogido, más queréis. Va. Está genial, güey. Te cuento. Cuenta. Mira. Trabaja en el Venice. ¿Vale? Sí. No tiene un horario fijo. Dice que, que entra una horita, 2 horitas, depende del día. No tiene novia. No tiene pedos. No tiene amigos. Dice que no tiene mejores amigos ni nada. Que sus amigos son los de Venice. Los de taller, que son los que le han ayudado. Ha estado en deformatorio. Desde pequeñito, a los 18, tropezó en un par de años. Continúa, ayúdame. Ayuda. ¿Qué Lo ves? estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Vale, vale. Pero me ahogo. Pues en Me fin de encanta cuenta hacer esto, que vamos. el chico que había al lado era su jefe. Dice que se encontraba mal, que por eso habían quedado para hablar. Pero vamos, que no conoce a nadie que mueva nada gordo por ningún lado, ni grande ni pequeño. Simplemente eso. O sea, por más que le hemos forzado, le intenta cortar el Primero- cuello al otro. Sí, primero ha dicho que la gente... Ha dicho que la gente, él sabía de la calle, de no sé qué, cuando hemos pensado a presionar allí, que no conoce a nadie de la calle. Digo, ¿pero quién me mueve mierda? ¡Tú mueves mierda! No, yo no, brother, yo no muevo, por favor, no me mates. Jurándomelo por su madre. Amenazando al amigo que había dicho que no... que no le hiciéramos daño. ¿Habéis hecho daño a los dos? A unos cuantos puñetazos. A Jake. Pero poco, no les hemos dicho que les hicieras daño.
Ha dicho un poquito. Has dicho que no le hiciéramos así claro, Que no largo. le maltratarais. No, Claro. un par de puñetazos. Al otro sí, al jefe le he puesto el hacha en el cuello, pero no le he cortado ni nada. Más que nada para intimidar. Pero no le habéis pegado. No, a eso le he pegado 2 puñetazos. ¿Le han quitado cosas? Sí, le he quitado, te lo iba a decir, le he quitado una llave que tenía, si quiero os la doy. Es la de mecánico, más que nada por protección. Déjalo todo encima ahí del coche. ¿Lo dejo aquí encima? Sí. Sí. Buenas, Trium, ¿qué tal, corazón? 3 días está extensible ya, ¿no? Si llevo 3 días ya. Me lo he quitado más que nada para que no me intentara pegar o cualquier cosa. ¿Qué más le habéis quitado? El móvil, nada más que la eso. radio, he dejado ahí encima del coche. Entonces, hemos estado preguntando, indagando. Eso, que no tiene novia, no tiene amigos, no ¿No tiene le habéis familia. quitado nada más? Móvil, radio y llave. ¿Algo más? No he quitado nada más. No tenía más nada encima. Oye, gilipollas. ¿Qué le habéis quitado al A los de dos. este? No, porque uno teníamos nosotros. ¿Al que os habéis llevado vosotros? No, estoy con el personaje de Iria. Otro día más flamenco. ¿Cómo te va, Trium? Vale, dice que la radio se la ha dejado ahí tirada. Y la llave inglesa, la que os ha dejado que ¿No le habéis quitado ninguna joya? Espera. Sí, ya está. Eso solo dice. Ah, sí, perdona, el collar. Collar del cuello, es verdad, se lo he quitado yo. Un collar del cuello. Devolverme Démelo todo aquí. lo que le hayáis quitado a ellos. Sí. Todo. Teléfonos, todo. Ya he devuelto, ya he dejado ahí encima. Listo, ahí lo tienes. Pues básicamente eso, que no conoce a nadie que mueva mierda por la ciudad, que no conoce a nadie, ningún barrio chungo, a ninguna persona. Digo, ¿quién llamaría si tienes un problema? Dicen, es que no tengo amigos. No lo llamaría a él por decir algo, tampoco es mi mejor amigo. Es mi jefe. Que ha ido de putas alguna vez, no tiene enfermedades. Que vive en el piso de al ladito de la playa. Vale. Nada de importancia que se pueda considerar que ha soltado Nada. información de algo o de alguien. No ha dicho nada de nadie ni de nada. Y le hemos presionado. Créetelo. Vale. Muchas gracias. Tendrás información nuestra, ¿vale? Perfecto. Ya os volvemos Vale. a contactar. Un momentito que he pedido, a ver. Bueno, sí, que es de la descendencia dominicana, pero es de los Santos. Sí, lo que me interesaba saber si hay algún tipo de información de importancia o de valor que pueda considerarse que es que está dejando mal a alguien. No, nada, no ha dicho nada. De eso no ha dicho nada. Por más que le hemos forzado, le hemos intentado amenazar con el otro chico, a él que le quería pinchar y tal, y no ha dicho nada. No me gusta. No me gusta. Listo. ¿Alguno de No ustedes me tiene gusta. algo que decirle? ¿Nada? No, yo no tengo nada que decir. ¿Tú? No, tampoco. Listo. Ya les contactamos. Muchas gracias, ¿vale? Vale, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. No me gustan. No me gustan, pero un pelo. Vámonos de aquí, Blanquita. Sí. Depende, ¿para qué? No. No he entendido lo de les hemos traicionado. Yo no he escuchado nada de eso. Yo sí. ¡Kilitros! Muchísimas gracias por esa sub. No he entendido eso. Es que no sé si es que he escuchado mal al final que ha dicho le hemos engañado No, o qué. Bueno, sí, pero que yo lo que entendí es que
vamos, que le dijeron que Muchas gracias, Glitros Corazón. no le iban a hacer nada. O sea, yo no entendí lo de... Vale, es que eso yo no lo terminé de entender, es lo único que no me ha gustado. Y además nosotros Bueno, no le él dijimos, está le riéndose. dijimos que no les maltrataran. Y él con Sí. la risa, eso me pudrió. El estar riéndose todo el rato no me gustó un pelo. Son unos salvajes, ¿eh? Sí. Están locos de la puta cabeza. Pero Para también te luego- digo, No me gusta. pero también te digo una cosa. La calle necesita un poco de locura, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No, sí, por esa Lo que sí parte te bien. Lo digo que pasa es que también hay que pensar que van a estar bajo nuestro mando. Entonces esa es otra Pues también. no importa. Si decidimos hacer algo con ellos, pues ya se encargará yo de... Muchas gracias, Dark. Un besito enorme. ¿Sabes? No, sí. Sí, por mi Ya parte. estamos, ¿dónde estáis? ¿Vamos para casa? Un grande, tío. Yo y Jay están con mi auto en el hospital. Yo estoy yendo para el hospital a pata. Te busco, mándame la UBI. Gimnasio del... Gimnasio. Del sur. Es que, por ejemplo, ahora estoy cansada y dentro de un rato se me quita el sueño, tío. No lo sé, voy así a ratos. No lo sé. Y luego me cuesta dormirme una locura. No me gustó el personaje, tío. En plan, está muy bien representado, pero no me gusta. Así que a Joe le han dado una palicita. Pero este ha dicho Aunque que le Cody sea dio infiel, no, dos hombre, no. toquecitos. Esto que sí. A ver, que son dos toquecitos también, te digo. Veremos. Dime que lo han puesto fino. Pues está en el hospital. Eso no importa. Ay, cómo me duele. Gente, de verdad, si vetáramos la palabra Isidoro, ¿qué pasaría en el chat? ¿Qué pasaría? ¿Qué creéis que pasaría si vetáramos la palabra chat? Isidoro y infiel. Creo que la mitad del chat no habría la mitad del chat. Ahora todavía está así, Loki. Literalmente, Agustito, ¿eh? Un gustito, literalmente. Isidoro infiel. Terminaste con Isidoro. Gente, de verdad, estoy en otro rol. Quedaban 16 minutos, sí, pero han donado 50 suscripciones y por eso quedan 2 horas y 20. ¿Dónde está Cata? Estamos en el gym. Estoy por la calle del tatuaje. Del cine tatuaje. A la derecha. Aquí. Sí. No la veo. ¿En qué parte está? De verdad. Eres una mujer admirable, muchas gracias, Duli. Estamos aquí Estamos en la aquí. puerta de los tatus. ¿Dónde está? Acá estoy. Tengo que salir un rato. Hasta luego, señor. Un besito enorme, ¿Cómo muchas está yo? gracias por estar. No lo sé. Me alegra el día escucharte. Me enternece la Son unos salvajes, existencia. ¿eh? Y supuestamente le han dado 2 toquecitos para asustarles. Acarició el alma. Les voy a pedir una cosa. ¿Cómo ahora estamos? mismo ¿Cómo no me hablen estamos? del tema porque no me quiero calentar. Vamos a ver qué dice Joe. Porque acá también él ha querido ir con el riesgo que conlleva. Ya. Venga, todo, chao, chao. Tenemos todo de todas maneras, ¿eh? Los pertenencias, dice. Sí, tenemos. A ver, yo cogí una palanca y no sé qué más dejaron por ahí. El collar. teléfono, la radio y el collar. Ay. ¿Qué les dijeron ustedes de hacer? Que le sacaran información a Jake. Que le sacaran información, claro. Nos preguntaron, ¿lo maltratamos? Le dijimos que no. ¿Le podemos dar un susto? Sí. Al otro Edgar no lo Corazón, toques. soy- Y bueno, si toca, soy si mafia intentas en hacerle este server. asustar a uno, al otro, para que no se note que no lo debes tocar, haz más o menos lo mismo. Pero le dijimos expresamente, no lo maltratéis. Ya estaba con la cara Literalmente. reventada, llena de sangre. Y yo con bastantes moratones en las costillas.
De hecho, yo estaba en el suelo tirado y ya estaba de pie al lado. Así que vamos a dejar que la sangre mexicana se relaje un poquito, ¿vale? LOL. ¿Saben dónde está el Pacific, no? El Sí. local aquel. Sí. Pues desde allá vengo corriendo. Desde Paradise. Paradise, Ujú. Pacific, sí. No, pasando el Paradise, pasando. Temazo, 707. Joder, con eso drenas bastante. Está lejos de cojones. Ah, pues aquí está tu auto. Oye, cariño. Mira, Chucky. ¿Cómo están? Pues, he tenido días mejores. La ¿Te han verdad. cortado en el cuello, tipo? ¿Qué tiene ahí? Unas marquitas, unas marquitas. Voy fuera un momento. ¿Bonito qué es? ¿Cómo estás? ¿Cómo te digo, güey? Yo me creí que me cortaban el cuello otra vez, ¿eh? Te lo digo de verdad. ¿Cómo que otra vez ahí? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás, hermano? Palizón de gratis, negro, palizón de gratis. ¿De gratis? Madre mía. Pues sí. WhatsApp. Yo. Vale. Pues, Mi coche, he tío, trabajado ¿sabéis algo de mi bastante la coche? inflamación, ¿cómo te sientes? La verdad, ni puta idea. Normal que sientas olor. Me duele la boca y todo, Ya. Cómprate ibuprofeno de 600 Necesito fumarme un en cigarro. Buenas, farmacia, que Seret. eso te va a ayudar tanto para la ¿Qué te han hecho en el inflamación como cuello? para el dolor. Y con eso creo que ya estarías. Me han puesto ¿Te un ayudo láser en el o puedes? cuello. Muy bien, ya, de verdad. Levántate cuando lo Me duele la consideres costilla un poco, tío. oportuno, Bueno, ¿eh? un Sin poco. prisa. ¿Ya te han atendido? Y cuídate. Sí, Sí, me han sí. puesto la crema y todo. Ah, no hay más Listo, nadie. listo, entonces. Aquí yo creo que estoy bien. Aquí es que... Coño. Voy, Bueno, voy pues Yo fuera puedo- con Cata. ¿Yo puedo descansa. salir, doctora? Si te sientes bien lo suficiente como para salir, sí. Sí. Necesito un cigarro. Shit, man. ¿Estás bien? ¿Tú estás bien, Jay? Eres grande, muchas gracias, muchas gracias. Andrea mía, buenas. Regreso con 2 horas más, ya ves. Pero, ¿dónde están? Aquí. Mira mi madre. Hola a todos, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, chicos? Espérate que ¿Qué ahora tal sí, porque todos? la estás a calentar más. Ya no se partían el culo la risa. Y se me quiso como darle 2 pero sí. Lo de la risa me ponía los nervios. Eres la mejor, Muchas quisiera gracias, tener una corazón. amiga como tú. ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo estáis todos? Yo en la casa. Muchas cuando ya gracias. estén bien, ¿ok? Vale. Ya hablamos después. Nicolás, muchísimas gracias por esas 5 pedazos de subs, corazón. Un besito enorme, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo rayos sigues en stream si faltaban 50 minutos como hace como 10 horas? Ya. Los dos. Antes es que han regalado 50 suscripciones, tío. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis a todos? Hola, Reina. Hola a todos, hola a todos, hola a todos. Cuénteme, ¿de ¿A los dónde dos o vienen? uno? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Yo. Dice la Andreixi, aquí estamos. ¿Aquí? En el rol con Iria.
Vale, 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 ya sé dónde veis, ya sé dónde veis, ya sé dónde venís. Tranquilos, tranquilos. ¿Dónde el putero? Vale, 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 vale. Pues nada, estamos en un rol de mafia que acaban de secuestrar a uno de la mafia. Y pues nada, le han hecho daño cuando no tenían que haberle hecho nada. Oh, qué bueno, Juan. Ay, yo. Vámonos de aquí ya. Ya, llévate a Jay, ¿vale? Sí, sí, eso te voy a decir. Que después hablamos, ¿eh? Vale, vale. Me van a llevar a casa que tengo la ropa allí y todo, vamos, que no tengo más Vale, nada. vale. Que Venga, hablamos, ya. ¿vale? Después. Venga, venga. Ahora ahí. Vámonos, vámonos, vámonos. Han destrozado, negro, ¿eh? Vamos. Es que esto es checkpoint, chicos. ¿Crees que algún día se acabe de extensible? Algún día se acabará, algún día se acabará. Sube. 8 horas de aquí, sí, sí, aquí Está estamos. más caliente que yo en un fin de semana. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Está intenso el rolcito, está intenso. La Catalina está enfadada. deliberadamente yo. Madre mía, tío. Madre mía, me ha apretado con el hacha de tal manera que me creí que me iba a arrancar la cabeza, tío. Y dijo que solamente le había puesto el hacha en la... Nada, dijo que había dado dos golpecitos y que te había acercado el hacha para asustarte. Y las risas. Me Además, aprieta. con una risa de psicópata. Me aprieta. No, no, son buenos, ¿eh? Hijos de puta, ¿eh? Son buenos, dice Son buenos, pero yo no les dije que... A nosotros no les dijimos que les dieran una paliza, hermano. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros si mañana le mandamos a hacer un trabajo, róbate un banco, ¿qué van a hacer? ¿Se van a robar el banco y 18 badulaques? Ya, ese es el tema. O sea, que yo ahora mismo... Iria, ¿quién es Iria? Iria es una mafiosa de checkpoint, chicos. Tranquilidad, porfis, porfis, porfis. Estoy en el rol de Iria, ¿vale? No es como... Esto es checkpoint, no es Spain, no es como Corina, es un rol más serio, más serio. Y vais a ver lo que pasa, que acaban de secuestrar a uno de la mafia y pues estamos viendo qué pasa. Karina está muy caliente. Tienes mi llave inglesa, tío. No, tenemos todos nosotros. Eso es otra, me quitan el móvil Así que eso, y al otro ¿vale? le quitan Es la otro radio y el rol. móvil no. Es otro rol, Una Iria es cosa muy rara. mafiosa. Y pues nada, aquí estamos con el tema de que acaban de secuestrarlo y es importante porque lo habían secuestrado a los dos, uno para probarlo para que sea nuevo en la mafia y el otro pues porque es de la mafia y los han secuestrado. Jay ha pillado también lo suyo, lo que pasa es que yo él vino a mí cuando ya estaba ya en el suelo. Joder. Qué locura. Pero no, o sea, ¿Pero qué te dejó heavy. desmayado? No, desmayado no, pero yo ya estaba Casi. que no podía más. Es que yo me ¿Podías hizo levantarte, sentarme. aunque sea? Sí, me hizo sentarme entre unos matorrales, pasé a creer a Jay que me iban a matar. Y sin verlo ni comerlo, tío, empezó a liar zapata conmigo, tío, entre los matorrales y me dejó medio loco, tío. Ya. A ver, contundencia, tío. Me debe que hace unos meses Innegable. que veíamos literalmente discusión, ahora siempre estás Y con cachondo voy, Y cachondo voy un rato, ya te lo digo, ¿eh? El problema es que eso no es lo que le hemos pedido yo. Muchas gracias, corazón. Ese es el problema. Me has inventado los suelos, fuerte, ¿eh? O tiene Waileys, ya. O sea, el tema no es que sean buenos o no sean buenos. Para mí son buenos cuando hacen lo que se les pide, no lo que les da la gana. Tenemos fotos, ¿eh? Sí, a Jay le han echado fotos. ¿Y para qué? No tengo ni idea. ¿Queréis os mando? No sé. Tengo fotos de chicas que se le... Wow, parármela. La veo calentita, ¿eh? Parármela. ¿Qué pasa, jefa? Jefa. No la Sí. escucho, jefa. Véngase para aquí. Jefa, no. Jefa. Cálmese, jefa. Vamos a hablar. Pipa. No, que vamos a hablar, Catalina está súper enfadada, ¿eh? ¿Qué vas a hacer con eso? No, déjame quitarme para aquí. Nada, escuchará yo a ver qué tiene que decir. Pipa, primero, suelta todo eso, por favor. Sabemos lo que me ponía, no te rayes. ¿Vale? Voy a ponerme algo de ropa, ¿vale? Que tengo los pezones duros. Ahora vengo.
Que Catalina es difícil verla enfadada, entre comillas. Rambo. Enfadada queda corta, literalmente, ¿eh? ¿Qué me parece, coño? Muchas gracias. Aparte de eso, Epa. No veas. No. Esto se lo voy a poner en la cara. Pero ahora mismo no están aquí, guárdelo, hombre. Claro. Pero lo voy a guardar en el auto. Sí, por eso saqué el auto. Para guardarlo. Joder. Madre mía. Parece que estuviera vestida para el día del apocalipsis. Ya ves. Qué heavy. Joder. Todo bien, corazón. Gracias por esos pitazos. Ay, John Rambo. ¿Es Catalina o John Rambo? Catalina. Está cabreadísima porque le han hecho daño a su marido, que también es de la mafia. No, pero eso es porque se está quitando la máscara y el casco. Guárdela ahí en el coche, Epa. No. Me apetece tenerla así ahora mismo. Ay, Dios mío, eso suena. Ay, feo. Joder, me he puesto nervioso, joder, me he puesto nervioso. Parece un ¿Cuándo he sopla... hecho eso? Honestamente parece un soplahojas, ¿eh? Porque no la sople ahora mismo. La verdad no me apetece que sople las hojas de la casa, no, todavía no. Ni a mí, ni a mí. No me hace falta un... ¿Qué le pasa a John? Yo creo que ustedes ahora mismo no entienden. No, sí lo entiendo, No son sí. conscientes de la temperatura de mi sangre ahora mismo. Sí la entiendo, sé, Cata, lo por sé. eso te pido que guardes eso. No, que de verdad, que yo no voy a hacer nada. Estoy a la espera, porque les digo más. Cómo se gestione esto no va a depender de Catalina. Va a depender de Joe. Íntegramente. Ahora, Epa, el momento que relájate. diga que les dejemos como un queso. Ay, ¿a qué va? Epa. Sabíamos lo que me exponía, no te preocupes. ¿Vale? Tenemos todas mis cosas, ¿no? Sí. Pues ya está. Ya está. Sabemos que tienen contundencia, que es lo que le estaba diciendo yo a ellos cuando veníamos de camino. Contundencia tienen. Eso no podemos decir que no. ¿Le han mandado fuerte? Manda fuerte. No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Los hachas hay que comprárselos al tío menos afilado, ¿eh? Cortan. Mucho. Pero por favor, relájate. Te lo pido por favor. Yo estoy muy tranquila. Pues guarda el aparatito. No. ¿Vale? ¿Qué es lo que han mandado ellos? Que lo de la foto, ¿a qué le han hecho fotos exactamente de él? No Porque sé yo qué he escuchado algo de tatuaje. Si quieres revisado eso, porque yo estoy muy caliente también. Eso no es lo que se le ha pedido, Kinobi Cat. También hay que De comprender hecho, se les dijo que al otro, porque dijeron, ¿los podemos maltratar? Le dijimos que no. Y que se tenían que asustarle y tocarles un poco, vale, pero que no te tocaran. A ti que no te maltrataran y se tenían que hacer para que pareciera, lo hicieran, pero que no hubiese maltrato. No han hecho lo que se les ha pedido. A ver, a mí me han apartado de Jay a lo último y me han sentado entre unos arbustos. Iban a hacer creer a Jay que me iban a matar, ¿vale? No te voy a mentir, por un momento creía que me iban a matar de verdad, porque es que iban a saco. Pero total, me ha sentado, ha empezado el que estaba conmigo a hablar conmigo, como hagas un ruido te reviento, te mato. Cuando han dicho de irnos, no sé lo que le han hecho a Jay, que cuando han dicho nos vamos, se ha levantado, salía a patar conmigo en las costillas el hijo de puta, vamos, que me ha dejado por los suelos como una colilla, ¿vale? Por cierto, he perdido las gafas nuevas, Catalina. Tienen que estar por aquí, pero bueno, no pasa nada. A ver, también tenemos que comprender una cosa. Es una organización pequeña y habrán querido sorprender. Que digamos que hayan cagado o que hayan acertado, eso ya es decisión de nosotros. Pero también hay que comprender que es una organización pequeña y habrán querido causar el mayor impacto posible. Eso también tenemos que ponernos en situación. ¿Vale? Eso sí, Objetivamente. Sí, claro, Simón. siempre. Objetivamente, claro que quiero perros de presa sueltos por la ciudad.
Quiero gente bruta y quiero gente que destruya todo lo que se le ponga por delante. A la par que quiero gente que si se le dice haz X, haga X y no X por 2. Si es un trabajo sensible, es un trabajo sensible para cualquier organización. Si se especifica no hacer esto, no se hace eso. Subjetivamente, ver buscando la munición de esto. Lo bueno es que ahí no hay munición de eso. Catalina. Ah, venga, va. Suéltalo todo ya, anda. ¿Cómo? Suéltalo todo ya. Que no pasa nada. Pero vamos a ver yo. Ven. ¿Sabes qué, hermano? Yo te voy a decir una suelte el cosa. Yo sí le quiero meter una paliza a esa gente. Yo estoy de acuerdo con Catalina. Claro, Suelte pero todo vamos lo a que hacerlo. lleve, pero vamos a ver, tipo. Vamos a ver. hacerlo a la manera que sabemos hacerlo. Yo ya he dicho mi postura. Acá la última palabra de este tema la tiene usted porque es quien lo ha vivido y es quien usted va a decir qué ocurre con esta gente. Los demás vamos a opinar. Y todos estamos de acuerdo en esto, yo creo. Sí, me gustaría que Yo tuviera un también. contexto. Me gustaría Porque que tuviera un acá- ¿De qué lo contexto. decida? Pues sí. Sí, pero es Claro. importante que tenga un contexto y es que eso no es lo que se les ha pedido. Estábamos Pues, tanto a Chris eso como voy. yo junto con Juan. Nos han cagado la cara Literalmente. con el pedido, con lo que le hemos pedido. Más allá de que han tocado a Joe más de A la uno de mano. los nuestros. Más Palabra de la la tienes Aparte- tuya. y aparte se les manda un trabajo y se dedican a robar, ¿sabes? No entiendo, eso sí que no lo entendió. Cuando me ha dicho, dame el collar que me lo llevo, y me queda así, digo, ¿qué tiene que ver esto con el trabajo que se le manda? Pero bueno, toma el collar y ya está, ¿sabes? El tema es que si no se les pide una cosa, mira cómo lo hizo la triada en su momento. Y no, vosotros tendréis más ejemplos que yo. La triada, yo siempre lo dije, que la triada fue muy limpia, amenazando por Mm. supuestísimo, porque, vamos a ver, no te van a llevar de dita de campo, ¿sabes? Sí. Pero nunca se propasaron, siempre mantuvieron la compostura y Mm. siempre tuvieron el control de la situación en todo momento. Respeto. Exacto. Quítate la ropa esa ya, anda. No. Que se quite el Voy arma, por el ¿no? francotirado. Como- Tipa, si vas tú Ay, tengo Dios que ir yo, mío, te lo bueno. digo, ¿eh? ¿Qué quieres hacer yo? Depende de ti. Bueno, yo A creo que ver. usted ha tenido suficientes aventuras. Hay que ser objetivo. Nos guste o no nos guste, ¿vale? No he pillado, ¿vale? Pues he pillado, pero yo también sabía dónde me estaba metiendo, ¿sabes? Y es lo que te digo, hay que comprender también que es una organización pequeña y quiero pensar, que no digo que sea así, ¿eh? Quiero pensar que has querido dar su 200%, has querido sorprender y se les ha ido de las manos la situación, porque es verdad también que no estaban como muy controlados entre ellos mismos, ¿sabes? ¿Cuántos Porque eran? eran cuatro, sí. Pero me llevaron a mí primero abajo de un puente, después traían a Jay por detrás mía, esperarse ahí con él, no lo bajéis, lo seguían bajando, se insultaban entre ellos, ¿sabes? Era como que no había un control, ¿vale? Pero es lo que te digo, una organización pequeña, habrán querido sorprendernos y por lo menos a mí me han sorprendido. Catalina yo tiene que tú, mucha ¿sabes? Digo, templanza. han dejado fino. Mi padre es Pero genial, que roleando, vuelvo a tío. repetir, sabía Es dónde muy buen me rolero, metía, me honestamente. podría haber pasado con la triada, me podría haber pasado en cualquier momento que me haya metido en cualquier embolado de esto. ¿Qué A ver. quieres hacer yo? Pues mira, Dios mío, es que esta mujer así. ¿Cómo? Yo, por ejemplo, los citaría aquí, les diría que nos dijeran la verdad de lo que ha pasado, que por qué de esa desorganización Catalina está. y que nos expliquen un poco cuál ha sido su método. A ver por qué no han controlado la situación como deberían de haberla controlado, como en el caso de la triada, por ejemplo, ¿sabes, Iria? Es que no tenían Completamente. control ninguno. Se veía que había una voz cantante, pero lo que decía la voz cantante se la pasaban por el forro de los cojones. Eso es lo que yo creo que tenemos que saber. No cogéis a borrar a una organización, Catalina. Por lo menos ahora mismo, en este preciso momento.
Como tú comprenderás, yo, si tú vas, yo voy. Y vamos no todos. creo que yo esté ahora mismo en el mejor momento como para tener que ir a un barrio para pegarnos de tiro. Yo no he dicho de ir a borrar a nadie, he dicho únicamente que lo que se va a hacer es lo que usted diga. Ya, pero es que tú no paras de recargar el francotirador, Catalina. Por supuesto. Y me ando atando, ¿eh? Se lo digo. Porque yo llegué allá y ya no es solamente usted, es que Jay estaba destrozado. Oye, y tenía la Es que cara usted de está Dios. estaba con vendajes en el cuello. Es que tiene las costillas reventadas. Vamos a ver. Acá hay varias cosas que están mal. Y yo no quiero desconfiar de que, en este caso, Iria, Juan y Chris han dado malas órdenes. Porque para mí eso es improbable. Que ellos hayan interpretado las cosas a su manera y se hayan sobrepasado. Pues tipo, para mí es lo que ha ocurrido. No lo sé exactamente. 99,9%. Por eso traigamos Ahora aquí bien, y que nos expliquen qué ha pasado. es que yo entiendo que ellos han hablado con ellos después. ¿No? Mm. ¿Y Sí. qué les han dicho? Le han dado 2 golpecitos. Entonces, Tal cual, 2 golpecitos. Y que solamente le habían puesto la hacha en el cuello, que no habían hecho nada. Nada más. Pues apretarla lo ha apretado fuerte, ¿eh? Yo te Al lo otro digo. le dieron un poquitín más, pero que a Joe Vale. le habían dado 2 Que no te voy a mentir, yo golpecitos. pensaba que me iba a arrancar la cabeza. vamos. Catalina. Y sigue recargando, y sigue recargando. ¿pero qué Deja de qué decir eso. esperan? ¿Cómo? O sea, bueno, da igual. Catalina. Piensa con la cabeza fría, coño. Estoy pensando con la cabeza tibia. No, Ni pues hay siquiera que caliente. enfriarla. Hay que enfriarla. Pero que es que ya no es eso. Vamos a ver. Escúcheles, que es que no han hecho lo que les ha dicho y después entiendo que lo que le han contado no corresponde a lo ocurrido. Vale, pues tendrán que tener un motivo de por qué no han hecho lo que se les ha dicho y por qué no han contado lo que ha ocurrido. Ellos no saben quién era yo. Ya Da no es igual. cuestión. Una Pero es vez que que no es da igual, o cuestión. sea, Es yo que No, no creo es que no, sí, digo, cuestión de una vez que ya me usted, yo. plante delante, a ver si son capaces de contar una mentira. Es que yo no es cuestión de usted, yo. Sí, por supuesto que me duele que haya sido usted 100 veces más. Pero es que dejando eso aparte, es un laburo mal hecho. Y es una mentira a esta gente de acá. Chicos, dadme... O sea, no voy a No se contestar me va a ir porque el si no me saca de la concentración del rol, ¿vale? A mí, sinceramente, sí me provoca darles una paliza yo con mi propia mano. Sinceramente. A mí me provoca que se las dé Joe. Sí, estoy yo ahora como para levantar siquiera la llave inglesa, ¿sabes? No podía ni conducir. Que si no me saca del estoy estar con Joe. envuelta en el rol y me cuesta. Tenemos que ser objetivos. Que sí, Siempre que nos una hemos cosa regido no por tiene ahí. que ver con la otra. A ver, yo enfada? entiendo tu punto Claro de que vista. sí. Entiendo tu punto de vista y entiendo de que pues estos han pasado por el forro de sus santos huevos lo que hemos dicho. Porque únicamente se les dijo, no toquen al otro tío y solo toquen al que querían, Mm. para sacar información. Eso se dijo explícitamente. Ni siquiera se les dijo lo que lo tocaran. Ellos dijeron, les podemos pegar, le dijimos, no les maltratéis. Y al otro menos. ¿Hay lanzamisiles? ¡Pipa! Madre mía, tío. Esa ya era broma, eso ya era broma. Como el Esa ya era Fortnite. broma. Madre Entiendo mía. tu malestar. Pero Lo que también... no, y lo que dice Cata también es, y después vienes y me dices que le he dado 2 golpecitos, hijo de la gran puta. Claro, O ese sea, es el que tema, si es el la día de mañana mentira. te mandamos a secuestrar Andrea, cuando termine el José, rolcito vas a lo mando, secuestrar a ¿vale? José, a Pepe y a Raúl. Cuando termine esto. Es un trabajo sensible porque es un trabajo con muchas directrices. Y si no se Mal puede bazo. cumplir, es un trabajo mal hecho. Correcto. Hasta ahí estoy de acuerdo contigo. Pero a mí me gustaría escuchar de su boca que por qué se les ha descontrolado la situación de la manera que se les ha descontrolado. Vale, perfecto. Porque es lo que te digo, ni una simple Mm. orden de no acercar los dos juntos eran capaces de cumplirla. Claro, claro. Entonces Listo, ahí es pues- donde yo creo que está la desorganización que tienen entre ellos mismos, ¿sabes? Vale, A lo ¿y mejor. escuchamos eso para qué?
A lo mejor el cabecilla le ha dicho no tocarlos y el otro se la ha pasado por la forra de los cojones y es el que más salía a pata conmigo, ¿sabes? Yo, ¿escuchamos eso para qué? Para saber las personas que tenemos que tener en cuenta para meter nómina o no meter nómina. Es muy sencillo. Si vemos que esa es su actitud, no te digo de que cojamos y del sótano no salgan con vida. Eso no te lo digo que no. Es que las risas con las que vinieron a mí no me gustaron. Lo siento mucho, pero no me gustaron. Te voy a decir una cosa. El que cómo se estaban reía no me psicopatados, gustaba. Estaban Que son unos psicopatados. animales, yo lo dije ahora cuando he salido. Estos tíos son Había animales. uno que era gordo. Ese es un animal. Que ese iba loco perdido, tío. O sea, lo que tenemos que tener claro si queremos un animal ¿Cómo así en era la el calle. tipo? Tío de No, barba. el gordo no me ha tocado. El hermano del tío Manuel. El gordo no me ha tocado. El hermano. El gordo era el que hacía las preguntas y llevaba una pipa. en la Ese mano. gordo es el hermano del tío Manuel. El hermano, es verdad. ¿Con qué iba? Con lo que nosotros hablamos fue con el Llevaba hermano una del tío pistola en la Manuel mano. y con el La han Kevin. cañonado 2 veces, ¿sabes? A Jay también la han cañonado. A mí me apuntado en un momento en la pierna que yo pensaba que me iba a pegar tiro en la pierna porque es que hablaba y se empezaba a reír como un psicópata, tío. Estaba ido, tío. Ya. Empezó a decir que una sobrina suya estaba enamorada de Jay. Pero una paranoia más grande, tío, que decía, tío, pero se le está yendo de las manos una cosa mala, la verdad. Ya. Pues entonces así no es gente que nos interese. Claro, pero es lo que digo. Hay que ponerse también en el pellejo de que a lo mejor al ser una organización pequeña, pues han querido sorprendernos, por decirlo, ¿eh? No es por sacar la cara por ello, ni mucho menos. Ya, pero piensa que no hubieras sido tú. Piensa que hubieran sido dos Por personas supuesto, aleatorias. claro. Por eso a mí ¿Van a me trabajar gusta así muchas siempre? veces- por eso muchas veces a mí me gusta meterme en los embolados esto, porque tú lo ves desde dentro. Ya. ¿Sabes? Que puede salir un día, salga bien como salió con la triada, que no me hicieron absolutamente nada, al revés, me trataron de puta madre, que hasta comida me ofrecieron. Gente y aquí, decente. la verdad, ahora que no está Catalina, os lo voy a decir de verdad, yo había 3-4 momentos que yo creía que me llevaba por delante. Ya. Me voy a poner una camiseta, ya vengo. Lul, le acaba de mandar a llamar a la cárcel. ¿Nos ponemos traje de trabajo? Listo. Acaba de aparecer con lo de muerte, bro. Uf. Con este hay que estar. Pero ya está, ¿no? Pero ya está el qué, ¿yo? Ya está el qué. Que ahora mismo no es Catalina la que está aquí. No, no, es Catalina. Claro que Son soy los Catalina. demonios de Catalina. Por supuesto. Por eso mismo. Por Lo que vaya a ser supuesto. que lo haga Catalina. Catalina no está haciendo nada porque Catalina, en el momento que ha visto que no está siendo objetiva, ha delegado en usted, que es quien ha vivido todo, la decisión de lo que se va a hacer. Correcto. Está muerta. Entonces. Ese es el tema. Está a la espera de lo que tú digas. Y con todo el sentido del mundo, ¿eh? Hablemos con ellos y según como ellos determinen de cómo han tomado la situación y por qué se les ha ido de control, tomamos la decisión que tengamos que tomar. Pero primero, la verdad que me gustaría saber por qué han actuado de esa manera. Más que nada ya por conocimiento, ¿eh? Porque es que me sudan la polla los cabrones. Porque es que lo que te digo, te mando un trabajo, ¿por qué tiene que ir robando y tiene que ir? ¿Eres un malandro cualquiera? ¿Trabajas con la Santa Muerte los malandros cualquiera sin de calle? Vale. ¿Vais robando cadenitas? Pero primero es lo que te digo, quiero saber por qué estaban tan descontrolados. Y ya lo que hemos comentado, lo del tema de las risas psicópatas, que yo no sé si es que iban puestos de algo, es que no sé, tío, no sé, de verdad que no. ¿Conoce a esa asistenta? Al principio me pusieron el hacha en el cuello,
Sí. Pero es que hubo un momento que empezó a apretar, pero que te lo juro de verdad en que digo, ya está. Hmm. Ya está, me voy a notar cómo me va a abrir el cuello en cana poquito a poco el cabrón. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran exactamente? El hombre es el hermano del tío Manuel. El y hermano del tío otro- Manuel. Y otro tiene una trenza larga. Y el otro tiene una trenza larga. No sé cómo se Vale. llama. Kevin. Rubio. Rubio de trenza larga y el otro Rubio es un de trenza gordo, larga. gordo de un barba, gordo. que es el hermano Barba, de... que es el hermano. Del tío Manuel. Se llama el tío no sé qué. ¿Cómo se llamaba, Juan? No recuerdo cómo se llama. Ya vengo. ¿Les quiero la mansión? Voy a por el arma. Ay, tú por el lado que no es. Esta mansión es tan grande que me pierdo todavía, tío. Muchas gracias por esos 500 pitazos, Bygone. ¿Cómo estás, corazón? Esta es la de Chris. ¿Esto qué es? A ver. Creo que me gusta más la... No, esta no me gusta tanto como la otra. Me gusta más esta. Esta es la que más me gusta, yo creo. Espérate. Un segundo. Me hacen resumen, soy nuevo. Este personaje es una mafiosa. Bueno, es un personaje que tiene 23 años. Se llama Iria Gallego. Era ex mujer de un mafioso gallego. Muy importante. Y ese hombre cayó en prisión. Ella llevaba las relaciones con otros países del narcotráfico. Y ahora está en esta nueva familia de mafias en Los Santos. Y acaba de... Bueno, ahora están ocurriendo cositas de que han secuestrado Repíteme a que Joe y solo a otra le diste persona. 2 hostias, hijo de la gran puta. Te dijimos claramente que no los maltrataras. Y... Y si tenías que hacer, darle un par de toques, fueron un par de toques, no maltrato. Y al segundo Carlos menos. Carrasco, Si tenías que hacer muy algo feliz para que el cumple. segundo Espero que pases un pareciera gran que día no y estaba cumples muchos libre del añitos más, primero, Mr. algo, Noel. pero no Muchas lo quisiste, gracias tío. por estar por aquí. Que estaba comentando y poco más eso. Me va a meter el fusil por el culo. Prepararse. Oye, Blanquita, tengo un regalo para ti. A ver. Uy. Tampoco te emociones Dime. tanto, que es Que un me regalo emociono. tonto. Oh, una llave inglesa. ¿Y esto? ¿Para qué? ¿Para que rompas la cabeza de alguien? Me gusta. Otra cosa, ¿Qué? si yo no le pido 30 veces si le quito alguna joya, No lo dice, ¿eh? no me la da. No. Ya los mandaron a secuestrar. Me gusta mucho ese arma, la verdad. Este arma me gusta mucho, honestamente. Muchas gracias, No se te Mr. vea Dove. de fuera, Iri. Que va, que va. Muchas gracias por ese pedazo de sub, Baigonzi. Un besito enorme para ti, muchas gracias. No se me iba a ver, no te preocupes. Aquí andamos, Mr. Dove. Uno no puede, en este no rol. puede hacer lo que uno se les dice, colega. ¿Tan difícil es seguir órdenes? Está muy bonito. Bien, estoy flipando, ya ves. Es que estoy muy acostumbrada al de Check porque es muy limpio y muy bonito. A mí me gusta mucho. Checkpoint, ya te digo, llevo roleando 6 meses o algo más. Y estoy completamente encantada con este servidor. He tenido ya 3 personajes en este servidor. Uno que me duró muchísimo, uno que me duró muy poquito y este. Sí, me ha pasado, Loki. Me ha pasado. Decir Corina en vez de Iria. Una vez, creo. No había probado nunca esta animación, en verdad, ¿eh?
Escucha esto. ¿Qué? ¿Qué pasa? Al final va en serio, Juan, hermano. Estás invitado este domingo. Primero al campo de golf, a la boda y luego a la celebración en la mansión Playboy. Díselo a Chris y traeros ¿Qué boda? acompañantes. Se casa el Poli, Aarón y Evelyn. Voy para abajo. A ver si con suerte pueden hacer entender a Joe de que es normal que yo esté dividida y quiera arrasar el mundo ahora. Porque cuando pasó lo de Nox, recordemos, Nathan me dijo de ir sola. Él dijo que no, todos dijimos que no y es normal. Dicho esto, voy para abajo y denle la llave inglesa. No sé si la tienen. Sí, la tenemos. La tenemos. Dale su llave. ¿La tienes tú, Me la dio Crisi. hermano? Ay. Te voy a regalar algo, vale, Blanquita, para ti. Claro. Escúchame una cosa, yo. Dime, Juan. Más allá de lo que puedas pensar y sentir ¿Qué tú suena? ahora mismo. Hostia. Soy Catalina, tranquilo. Hostia, suena... Yo, empresa, ¿no? honestamente, yo tengo unas locas ganas de reventarlos. Me ha asustado Catalina, ¿eh? Y yo, Esto no Juan. es lo que, ya. Yo Tienes que personalmente entender también. que Catalina, lo que siente ahora mismo, tiene todo el sentido del mundo. Por supuestísimo. Se está desahogando, sí. Nosotros a ellos le Y no se lo pedimos, discuto. saca información. Nos preguntaron, ¿les pegamos? Le dijimos, no lo maltratéis. Y si le tenéis que pegar a uno, al otro no lo maltratéis. Si tenéis que hacer un amago con el otro para que parezca, pero no lo maltratéis. Y mucho menos robarte, tío. Es que te han robado. Mi Es Buda que te han gordo, robado. Los cabrones, han sido los únicos que han tenido cojones de tocar Buda. Lo peor, y te darás cuenta ahora cuando yo le cague la cara allá abajo, es que si yo no le repito 30 veces que si te habían quitado algo más o alguna joya, no me lo dice. Entonces, ¿y cómo teníais ustedes el collar? Porque yo me encargué de decirle, no le quitaste más joya, no le quitaste más joya, no le quitaste más joyas, porque me lo habías dicho por radio. Me lo había dicho Cata. Yo por mí, si tienen que quedarse allá abajo metidos en el bote de ácido, por mí, Sí. voto que sí. Sí, no. Vamos No, a ver. no me pienso Sí. poner, ¿eh? Si no son capaces de justificar ese descontrol Correctamente. Mm. y esa manera de actuar tan vasta, vamos a decirlo así. Hermano, pero ¿cómo se puede justificar eso? No lo van a justificar. Pues La vamos única a- manera de vamos a justificarlo, verlo. la única manera de justificarlo es que se les pidió ese trabajo. Ya. ¿Dónde está, tío? Dime. Otro. No es Faletillo el otro. El que yo te dije no es No, Faletillo. espera. Es ¿Quién un es? gordito de barbas que se llama tío no sé qué, que es hermano del tío Manuel. ¿Quién es el Es el hermano her- del tío Manuel? Es un gordo parecido a él, pero... Listo, órale, ya sé quién es, lo vi, Listo. lo vi. Venga. Ya vienen, parece ser, ¿eh? A ver, peluche, trabajo que lo dices, trabajo que lo hace. Ay, yo. ¿Qué se ha movido ahí? Espérate. Todo por querer Susto ir. me ha dado la chica. Todo por querer ir. Esa es la prima de Fernanda, que siempre Ya está lo haciendo sé. ejercicio. Ya lo Con sé. todo ya lo respeto, Iria, lo que voy a decir. Dilo, suéltalo. Pero me ha puesto cachondo también, te lo digo. Es que la paliza. No, Catalina. No. La paliza no, cabrón. La paliza no me va a hacer rollo. Madre mía, tío. Se está desahogando, ¿eh? La puta madre. Vamos a ver, hago un Dios la bien, que me estoy llevando la colla más. Yo le entiendo, pero tenemos vecinos. Tranquilícese. Se va a quedar tranquilita, vamos. Yo a las 2 corto, chicos. Igualmente podréis seguir viendo Sí, con sí. Ricker, ¿eh? A las 2 sí que corto hoy. Todo bien, tipo. Ha sido un gusto blanco. Yo me he ¿Cómo? asustado, la verdad. Ha sido un gusto blanco. Ha sido un placer. Bueno, nos vemos en el más Un allá. abrazo de En el tres. más allá. Abrazo de 3, espera. A la de 3. 1, 2, 3. Ay, coño. No, pues a la de no 3. Va, a la de 3. 1, 2 y 3. Maldito abuelo, siempre El va abuelo, ¿no? a su ritmo. Puto abuelo. A la de 3 otra vez, venga, va. 1, 2, 3. Oh, qué bonito.
Bonito, bonito es que llegó a nuestro fin. Ya sé, tal cual. Bueno, el mío no. El nuestro no. Yo creo que el de estos igual sí, pero el nuestro no. Yo creo que de loco risa de payaso. Hijo de puta, tío, de psicópata enfermo. Pero es que la Está risa, loco, la tío. risa, la risa. Psicópata enfermo. A ver, pero ya te digo, para cada loco hay otro loco. ¿Mm? Ya, y bueno. No digo nada y lo digo todo, ¿verdad? Exacto. Y también para cada loco hay una Catalina por la vida. La Cata pegando 700 tiros y estos tres dan un ¿Cómo lo has abrazo, dicho? literalmente. Para cada loco hay una Catalina en la vida. Literalmente, ¿eh? Estás mal apoyada, ya lo sé. Yo siempre he pensado, ¿qué pasa si le metemos el AK por el culo con todo y mira? No sé. Creo que lo descubriremos hoy. Nunca te acostarás sin aprender algo más. Y creo que eso lo vamos a aprender hoy con Creo Catalina. que al cagar tendría puntería. Cagarte en la puntería. Eso es verdad. Eso sería cagarte en la mira. ¡Hombre! Tiro al blanco. Bueno, alguien va a tener que abrir la puerta. Sí, cariño, yo lo hago. El negro que tiene... Guárdate ese martillo que tienes ahí, cabrón. Parece un obrero. ¿no? No, lo peor es que... Es una llave inglesa. Déjalo, Lo sé. Me di cuenta antes, no te preocupes. ¿What? ¿Qué es esto? Ay, he fijado algo sin querer, gente. He fijado algo sin querer. Fue misclick. He eliminado el mensaje que estaba anclado, lo siento. No sé si era 5 minutos esto y lo otro. Y lo elimina. Agradecí de más. Ay, lo eliminé sin querer. Perdón, no quería eliminar el mensaje. No quería eliminar el mensaje. No quería eliminar el mensaje, quería despejarlo. Dejamos ¿Qué? Vamos a hacer que... Dejamos ir a Joe en esta mierda. Yo creo que va a ser la última vez que Joe se implique en algo, ¿eh? No sé, me da la idea. ¿eh? Yo lo sé, pero Catalina no. Yo lo que creo es que va a haber conflicto luego. Claro, este conflicto de que la jefa quiere hacer Troya, colega. Ya te digo, colega. Que Hay la que guerra... meter a Jay acá, por cierto, ¿eh? Esa es otra. Ay. Me has empujado muy fuerte. Bueno, pues no seas tan débil, venga. Espabila. ¿Lo quieres traer ahora mismo? Casi le das. Casi me lo Casi le llevo. das al abuelo. Sí me lo llevo, tío. Fua, y los Castle, buah, yo creo que ya Madre fue mía. mañana, No puede ser Algo esta tiene que ser mierda para se mañana, alargue tanto. ¿El qué? Pues yo creo que eso, porque es lo último que nos falta, ¿no? Juan. No, también nos queda lo del hombre. Nos quedan muchas cosas, tío. Buah, Pero respóndele a Piki. Mañana. Ahora les Dile que contesto, ya no estamos... se ponen. Ah, vale. Les contesta ella. No contesto. ¿Qué quieren los Piki? Los Nada, Piki, nada. blanquear. 200k como la semana pasada. Sí, lo que pasa es que ahora es complicado. No está como suenan los zapatos, ¿eh? ¿Cómo irá el peluchillo? Es muy ASMR en realidad. A ver, vamos a ver. La música se ha acabado otra vez. Ahí seguimos con la tensión. Están en la puerta, voy yo. Ya están aquí. Pues, bájenlo. Pasen.
cuando estén, ¿ok? Pasen, pasen. Ayúdenle a bajar. ¿Quieren que agarremos las baterías de ellos o no? ¿Me escuchan? ¿A qué te ¿Le refieres? sacamos? Se las sacamos, pero están en la guantera. ¿Quieren que la agarremos por si quieren encender el teléfono o algo? No, no van a necesitar encender el teléfono, no te preocupes. ¿Qué pasa, Pelochillo? ¿Cómo le va, jefe? ¿Todo Aquí bien? vamos. Todo bien, ahí vamos, hermanito. ¿Nos están bajando ya? Por aquí, por aquí. Para abajo. Vamos aquí. Van, acompáñame. Ya, ya. Sigue, 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 sigue. De puta madre, de puta madre. De puta madre. Talón punta, talón punta. Talón punta, talón punta. Vamos, vamos, vamos. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Cuidado, hombre. Little baby, come on. Interroga tú y yo en el momento que ya empiecen a mentir intercedo yo, ¿vale? Contigo. Cuidado nombres, por favor. Te abro la puerta, hermano, vente. Todo recto. Párate, que te choca, aparte. Baja. ¿Dónde los queréis? Trae para aquí. Vamos, vamos, acompáñame, Toulouse. Come on, come on, come on, come on. Don't stop, look at gear, izquierda, 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 izquierda. Ahora te vas a coger Derecha, y te vas a colega. apoyar y te vas a sentar aquí, ¿vale? Recto. Tira para adelante, tira para adelante. Aquí en la silla. Aquí, lo que estás tocando, en la silla, siéntate. Vale. Descansa, FCV. ¿Vale? ¿Queréis que le quite algo o algo? ¿Hola? Que si quieres que le quite algo. Que no tengan nada, ningún tipo de comunicación, No, a ver, sácale a ver. la bolsa. No, la bolsa, A ver, la bolsa. a ver, ahí, ese es el punto. Sácale, All sácale, right. sácale todo. Buah. ¿Qué Baja, has hecho, Kevin? Gilipollas. Ya. Hecho nada, ¿Qué has mueres, mangado? no. ¿Qué has mangado ya? ¡Cállate! Vale. Tira para atrás. Sí, sí. Además, ¿Cómo os llamáis? yo soy Kevin. Yo, tú, tío Toulouse. ¿Kevin qué? Kevin Hernández. Y tú, dime tu nombre. Toulouse Taquio Fernández. ¿Dónde vivís? En el barrio, dile cómo, ¿dónde vivimos? Por la zona de arriba hay un garaje De rojo. Wynwood. Exactamente la calle no sé decir, pero sí. ¿Trabajáis con algún grupo, alguna organización? Nos movemos con todo el mundo, pero con nadie. Vosotros. ¿Tenéis una familia, un grupo o algo? Claro, Nosotros sí, la familia. ¿Cómo se llaman? Somos los Astipentali. Los Astipentali. Salud, ¿Quiénes más la conforman? Decime todos los nombres. El tío Manuel. Tío Manuel. él, Tío el Diego. Tulu, tío Diego. Yo, tío Toulouse. El Yacine. Es bonito Calais. Es bonito Calais. Buen bonito. ¿Por qué Luego te hay ríes? otro. Tú te estás riendo en esta ¿Por qué te situación. ríes? Porque me río, yo siempre río. Perdona. Pues a partir de ahora no te vas a reír. A partir de ahora no te vas a La reír. última vez que te ríes, ¿ok? No le peguéis, Cállate la Tú te boca. callas. Tú te callas. ¿Vale? Levántate. Porque ahorita esto lo meto por toda tu puta boca. ¿Vale? Tranquilo, yo. Te ves en posición de reírte. Te voy a Que no partir río, la que es un puta tic cara. nervioso. Es un tic nervioso. que soy yo. ¡Cállate! Vas a hablar solo cuando yo te pregunte. Vale, hecho. Si vuelves a abrir la puta boca sin que yo te pregunte, te parto la cara. Vale. Creo que no te has dado cuenta dónde estás. Sí, me da cuenta. Una vez más que me repliques y te voy a partir la puta cara antes de darte un tiro en la frente. Contarme qué habéis hecho hoy durante el día. ¿Qué trabajos especiales habéis hecho? ¿En dónde? ¿Con quién? ¿Quién os ha contratado? Si es que os han contratado. ¿Con quién os han movido? Quiero saber todos los movimientos que habéis hecho hoy. Vale, empieza tú, Kevin.
Movimientos Rápido. especiales. Rápido. Hemos estado vendiendo un poco de droga, hemos comprado ciertas cosas y poco más. ¿Cómo que poco más? Nos han mandado a coger a 2 chicos, sacar información y poco más. ¿Quién os ha mandado a coger a quién? Unos señores. ¿Qué No sé nada señores? de ellos. No sé nada de ellos. Yo solo me dedico a... Me mandan y hago. Punto. O sea, alguien que tú no sabes quién es, te manda a Ujú. buscar a alguien y tú vas y le buscas. Ujú. ¿Cuánto te han pagado? Pues me han dicho que se pondrían en contacto. Estamos esperando pago. ¿Has hecho el trabajo gratis? No, gratis. ¿Tú me estás engañando? ¿Me estás mintiendo? No ¿Tú vas a buscar 2 tíos gratis? No tengo que por qué mentirte. Entonces ¿Puedo háblame contar? claro. ¿Puedo ¿Estoy hablar? hablando claro? Sí, sí. Contarme. Yo, mi Contarme, pero hermano. decirme la verdad. ¿Quién os Claro. ha contratado qué? Yo os digo, mi hermano conoce a una gente. Kevin conoce a una gente, yo no conocía. Dice, esa gente hay que ir, no sé qué. Son gente que hace tantos mi hermano. Ha hecho contacto mi hermano. Digo, vamos, no problema. Entonces, vamos. Hemos hecho un negocio. Y yo, la verdad, solo vino, digo, ¿no nos van a pagar? Dice, hombre, supongo que le pagarán a Manuel o algo. Digo, bueno, si él conoce, sabe la gente que nos dice para ir, que él me dice que hace tratos, digo, pues bueno, ya pagarán, no pasa nada. Si no, mañana miramos a ver por qué no nos pagan, a ver qué ha pasado. ¿A quién os han mandado a buscar? A 2 gilipollas. ¿Cómo se llamaban? ¿Quiénes eran? ¿A dónde los buscasteis? Fuimos a por ellos a Lugo Café. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaba, tío? Uno llamaba Jack o Jackie, no me acuerdo. Lo tengo apuntado en móvil, en notas. ¿Y específicamente qué trabajo les han pedido? Bueno, simplemente la verdad. Tampoco Que han diga explicado mucho. los nombres, todos. ¿Eh? Los nombres de quien mandaste, de quien te mandaron a buscar. ¿A quién has No sé quién mandó a buscar, estaban enmascarados. ¿A quién has buscado? A Jackie. O me dejé el teléfono, puedo mirar el encargo. ¿Quién tiene el teléfono? Su teléfono está arriba en el sultán y sin la batería. Si es Pues haz memoria, ya puedes ir haciendo memoria. ¿Cómo llamaba? Kevin, Jackie, Yuko. Perdona. Es que lo tenemos todo apuntado en el móvil. Para Vale, ¿y saber- qué trabajo os han pedido? Quiero saber qué os han pedido. Nada, Simplemente- solamente que sacáramos información. Información de él, porque no nos han pedido nada Vamos, de decir. Voy a por el móvil. ¿Es una persona complicada o es una persona...? No, han dicho sacar información. De dónde es, familia, perros, gatos. Vale, ¿y cómo ha ido el trabajo? Bien. ¿Sí? ¿Habéis Sí, sacado sí. información? ¿Qué métodos habéis utilizado? Bueno, he pegado un par de puñetazos al chico. Uno, para ser exacto. ¿Te pidieron que les pegaras y les maltrataras? Yo pregunté a los chicos, dije, ¿puedo hacerle daño? Y dijo, no matar ni así. Pero claro, yo entendí que podía pegar un puñetazo o dos. Una persona habla más cuando se siente golpeado. O sea, que los tocaras un poquitín. Sí, yo entendí eso. O sea, te voy a hacer una pregunta clara. ¿Os han pedido que les den una paliza? Paliza no. Lo bajo, sí. ¿Os han pedido expresamente que no les maltratarais? Nos dijeron que no le hiciéramos daño, que no le matáramos. Muy bien, muy bien. Ahora quiero saber, aparte de los 2 puñetazos, ¿qué más habéis hecho? Es su móvil, es su móvil. Le puse el hacha en el cuello al Bajamos con el supuestamente teléfono jefe de los mecánicos para dar presión al otro chico que hablara. Vale, y le habéis dado 2 golpecillos nada más. Sí. No hemos disparado, he llevado pistola, encañonado, para que a ver que hablara más. Porque no sabía bien lo que estaba buscando. Entonces, le he presionado simplemente con el... Vamos, en plan suavecito, no les habéis dado una paliza ni nada de eso, ¿no? Hola, traigo sus teléfonos. Entrégaselo. Ese no, a él, el de él. Así que 2 puñetazos. Espera, que miro. Descríbeme todo el trabajo que te pidieron, nombres y todo lo que te han pedido. Mira, se llama Jake, chico.
Tiene 26 años. No tiene familia, no tiene mujer, no tiene perros. Vive cerca de playa. No se mueve en cosas chungas. ¿Qué más has dicho, Kevin? Ayuda. Que le cogieron Agonía. en un reformatorio, Dime. luego pasó a la cárcel, de ahí salió, no tiene amigos de confianza ni nadie, nada más que sus amigos son donde él trabaja. Dime. Por más que le hemos aforzado para que hiciera algo más o tal, casi se pone a llorar, pero... De miedo, Tito. ¿Tú sabes por qué motivo estás aquí? Algo haces. He presionado un poco. Dice, pues la verdad es que no sé. No soy de los Santos. Vengo de descendencia dominicana. Vale. Responderme claramente y directa. Os han pedido que secuestréis a 2 personas y que le saquéis información. ¿Os han dicho que le deis una paliza, sí o no? No. No. ¿Os han dicho que no le maltratarais, sí o no? ¿Os escucho? Yo he preguntado, digo, ¿puedo hacerle daño? Dice, no matéis, no hagáis. No matéis, no. Si te dijeron que le hicieras daño o te dijeron que no les hicieras daño. Es fácil la respuesta. La verdad, yo he entendido que sí. Si he hecho daño con eso y me he puesto en algún problema, por lo que veo que sí. Pido disculpas, no. Yo lo que quiero, yo lo que quiero es que digas la verdad. Yo digo, ¿verdad? Te hago otra pregunta. ¿Les habéis robado? Basta. Hemos quitado móvil, hemos quitado radio. ¿Y te pidieron que le robaras? No, pero tengo que sacarle ¿Cómo móvil hace o para algo que por se si mueva, contactan, ¿no? ¿Por qué le quitaron prendas? ¿Sabes qué pasa? Que mi sobrina... que es Respóndeme a gilipollas. la pregunta. Sí, mi sobrina es gilipollas, nos gusta mucho el lodo. Entonces la ha visto Cállate la prenda boca, y la ha cállate la botado. boca. ¿Quién le pidió, quién le quitó prenda a alguno de ellos? Fui yo. ¿Te pidieron que lo robaras? No. ¿Por qué te tuve que pedir 30 veces? Porque Si le habías quitado Te pido prenda o no le habías disculpas. quitado prenda. ¿Sabes? Te pido disculpas. ¿Habéis hecho lo que se os ha pedido? ¿Habéis hecho lo que se os ha pedido? ¿O habéis hecho lo que os ha salido del puto culo? sacar la información, ¿no? Vale, entonces quiere decir que solo habéis presionado un poquitín. No, hemos presionado. Me has dicho que le has dado 2 puñetazos y que le han puesto un poco en el cuello. Un puñetazo, he dado orden yo de que diera un puñetazo. 1. Ya. Pero eso no es lo que ha hecho. Yo presioné con el hacha, obviamente, le he puesto el hacha en el cuello. Pero dijiste que solo lo habías colocado. No dijiste nada más. Te he dicho que le he puesto el hacha en el cuello. Ya. ¿Y la presión? Realmente no le he cortado, yo no he dicho que haya cortado ni mucho menos. Hombre, si quiero asustar a alguien, lo más normal es que apriete un poco, ¿no? Para que el chaval se ponga... Te dijimos que lo hicieras. Has hecho Vaya, lo que vaya. te ha salido de los cojones. Es que no sé quién eres, si eres tú la que va a mandar trabajo, ¿no? Entonces no sé si eres tú o no eres tú. Si me dices que eres tú la que me manda que lo hiciera, entonces no lo sé ya. Señores, si hemos hecho algo que no debíamos, pido disculpas. Si puedo revertir la situación, la voy a revertir. ¿Qué vas a revertir? No lo sé. Para No lo empezar, sé cómo para hacerlo. empezar te he preguntado si lo que te ha pedido esa gente que hicieras es lo que has hecho. No, yo no he dicho nada. He dicho que Sacarle la información, sí. Lo otro, pues Has yo hecho había porque entendido... lo otro que habéis hecho, lo habéis hecho porque os ha salido de los cojones. Yo había entendido que podía... Hombre, un puñetazo, yo creo que para interrogarlo... Un par de puñetazos Si me he es lo que equivocado, habéis dado, ¿no? Saludos desde Listo. Guatemala. Guapa. Listo. Atrás todos. Rocielos. Por favor, no. Por favor, no. Por favor, no. Por favor. Por favor. Sí, sí. Tengo por hijos, favor, tengo sí. hijos. ayúdanos, Sí, padre. Tengo reza, familia. reza. ¿Qué es Reza, esto? reza. Por favor, no hagáis esto. Tengo familia. Por favor. Ayúdanos, señor Ciclovía. Están frente a la Santa Muerte, tipos. Nosotros manejamos esta ciudad. Los laburos que han hecho es para gente
que trabaja directamente con nosotros. Se les ha mandado un trabajo de carácter sensible. Se ha dado unas órdenes muy concretas. Y no las han acatado. ¿Qué hago yo ahora, tipo? Dígame. ¿Puedo revertir de alguna manera? Estoy dispuesto a lo No. que sea. Hay daños que no se pueden revertir. ¿Puedo decir algo, por favor? Sí, por supuesto. Si hay algo que hacerle, dejarla ahí, hacérmelo a mí. Mire, No, por favor. Por favor. no me gustan las heroicidades, tipo. No. La siguiente, no fallo. ¿Mm? ¿Qué te, Catalina? Se van a marchar de acá. No. Quizá reciban otro laburo. Recuerden este día. Porque lo próximo que va a arder es su barrio, su gente y su familia. Gracias, Ponerle una señor voz. Psico mío. Gracias, señor Psico mío. Y llevaros este par de mierdas de aquí. Lléveselo ustedes dos. No, Sí, venga, sin venga. fallo, Me sin encargue fallo, el sin fallo. galego. Primera y última. Yo me quitaría Pereira. Gracias. Gracias. Aquí solo se sale una vez. A la otra que vengan, van a salir muertos. Especifíqueles que metan cintura a su gente. No Que el preocupes, fallo de yo uno no lo paga fallo todo. 2 veces. Una, soy gilipollas. 2 no. O controlas a tu gente, o todos pagan pato. Y todos van a acabar muertos. ¿Me escuchaste? Atiendo. Sí, cuando Sí. acaben. Es heroísmo control. tuyo. Olvídalo. Aquí, lo que tú hagas, lo pagas tú, él y todos los tuyos. A partir de ahora, controlaros. Si se os pide, A es A. Y la próxima vez que te rías cuando no se te ha pedido, te vuelo la puta cabeza. Controlar a vuestra gente. ¿Estamos de acuerdo? Entendido. ¿Puedo decir una cosa? ¿Cuántas cosas vas a decir hoy? Una es que tengo Termina, rápido. un tic nervioso que me coge la risa, no es que me ría. Pues a este lo voy a quitar yo, no te preocupes. Llévense estas mierdas de aquí. Rubio, Dale, máscara y se lo llevo. Sí, dame tus cadenitas. me encargo del rubio. ¿Te gusta el oro, no? Sí, la verdad. Creo, que sí. Bueno, creo que ya plata, entiendo lo que pasó. Pero a mí también me gusta el también oro. me gusta Sé para que que tus me regalen cadenas son algo. mías. Se deposita. Conmigo, vamos. Vamos. Poco a poco. Cuidado que hay una puerta red. Derecha. Dígame, sí. Sí. Escúchame, Agonía. Se me delató. No. Sí, me di cuenta yo lo que pasaba gracias a lo que dijo usted. ¿Qué dije? Dime. Ese es el trabajo que le habíamos mandado. Iba a decir bien, pero no sé. Ya, ya. Has fallado, tía. Ya. Déjame la minigun y te perdono. Sí, hombre. Vale, le Venga, queremos hombre, llevar. tía, mira lo que te hago, colega. Gracias a usted entendí el contexto. el pop. Mira. Déjamela, por favor, no No. voy a disparar, te lo juro. No. Por favor. No. ¿Qué quieres que haga cambio?
No se apure, no se apure. Tipa, hay que pagarles. Toma. Vale. ¿Puedes? Ah, peluche. ¿Dónde está peluche? Aquí está subiendo. Peluche. Sorpréndeme. Gracias, Por el reina. trabajo. Te agradezco mucho. ¿Y a mí no me das nada? No. Venga, tenga. Venga, mi negro. Ahí tienes. Buen trabajo, Me negro. tenéis hasta la polla con las monedas. Os caigo al puto barrio. ¿Cómo? ¿Cómo? No, pues es una frase que tenemos hecha nosotros, no, Ya, no ya, sé. ya. Es Muchas una gracias, frase que Peluche. le digo yo a la gente y bueno, se la toma de broma. Sí. No, gracias a ustedes. Cualquier cosa ya saben, carnales. Me supo mal, la neta. Entendí todo el contexto. La neta, soy un espectáculo. Mi mente va al por mail. Cuando dijeron jefe mecánico y vi al Joe que le temblaban hasta los pelos de la barba, entendí que el que había recibido era él. Y que el trabajo lo habían mandado a ustedes, pues gracias a la Ya. Se le fue un poco la manita. Es que iba a decir habían y estaba... Se le fue el labio, pero no hay pedo, Claro, le queremos es que tenía presión encima. Había el dormitorio. Venga ahí. No hay pedo. No hay pedo. Venga, mi peluche. La pobrecita de la Cata le fui a dar un abrazo antes. Tenía los ojos rojos, la pobre estaba. Ahora es ¿Y a ti cuando qué va a te pasa? usar la ¿Estás terapia siempre del haciendo amor. eso? ¿El qué? Siempre está haciendo eso, de cruzarse de brazos. ¿Qué te pasa? ¿Yo? Tiene tics de negro. Porque ahora mismo estoy indignado, colega. ¿Por qué? Porque te piensas que soy una tragaperras. No. Entonces, ¿por qué me pagas con monedas? Pues esas monedas, ¿para qué las uses? esa moneda es una ¿No las vintage. quieres? Deje de quejarse ya, cabrón. Nos vamos. Venga, chicos, gracias. Venga, Me voy a ir yendo. venga. Sí, Chao. mejor. Me voy ya, ¿vale? Vale. Vete ya, vete ya, vete ya. Hasta luego, yerno de Adiós. Chris. Adiós, suegro. Volvemos. Áchate. Venga. Chao. Que se la come. Ahí sí que se la come. Uy, qué tensión tenía, mamita. Ay. Socorro. Es que le voy a meter un tiro a este. Me parece a mí que Estaba tensa. Castle no... Sí, se te fue ahí un poco, pero está bien. Pero está... Está bien. Se me fue, pero porque... Pero escucha, No te preocupes. que nos pasa a todos, incluso Ya. con los nombres. No, pero no, bien. sí, con nombres estaba súper pendiente a los nombres. Iba a decir te habían mandado, pero no sé qué me pasó. Y pues bueno, la tensión, No pasa los nada, nervios. se aprende. Se ¿Qué aprende, has es cuestión dicho? de... Habíamos. Claro, asumió el trabajo, sin embargo, luego Shelby ya, Blanquita. Sí. luego ya develamos que fuimos, que somos la Santa Muerte y ya está. Así que nada, bien, bien. Iria. Yo no llevaba como mandante acá ya. Joder, Ya, pero es contigo. que me ponía muy nerviosa. Estaba con una minigun en la mano, ¿sabes? No sé. Es que la minigun me puso loca. Se la Voy a puto guardar esto. cachota, la Es puto culpa de la los pezones minigun. locos. Es culpa de la minigun. Ya te digo, cariño, ya te digo. Qué bueno, bro. Por aquí. Creo. No, siempre me equivoco. Siempre me equivoco. ¿De verdad? ¿Toda la puta vuelta? Ahora. Ay, mis niños, me asusté. Estaba muy nerviosa, es mi primer sótano. Bueno, es mi segundo sótano, pero mi primer sótano real. Real gangster. Bueno, mi gente hermosa. Ay, vale. Nos queda 1 hora 27, pero... Yo cierro ya porque estoy muerta, gente.
Os voy a dejar con mi queridísimo Patrick Ricard. Estuvo increíble. El rol con Iria estuvo de locos y mañana se vienen más cosas. Estaba muy nerviosa, pues nada, mi gente hermosa, gracias por un día más lleno de cariño y amor. Mañana añadiré los 15 minutos que faltan, es verdad, mañana los añado. Y pues nada, eso, gente. Os quiero mucho, mucho. Sois los mejores, os amo y os adoro. Y pues nada, mañana se viene mucho más y muchísimo mejor. Métanse todos en la raid, métanse. Y nada, eso. Os amo. No sabía en qué momento puse una película. En serio, buen rol. Muchas gracias, corazón. Me alegra mucho que os haya gustado. Y bueno, os voy a dejar con Ricard, que es mi padre y que es el que estaba hablando ahora en la gran mayoría de la conversación. Así que nada, eso. Os amo y dadle mucho amor de mi parte, ¿vale? Os amo. Venga, chao.